Hola gente de YouTube, acá les traigo un nuevo video que les va a encantar. El link del creador en descripción. Namikaze Minato, conocido por el apodo de Destello Amarillo, fue el shinobi más rápido de la historia. Sus habilidades en taijutsu y ninjutsu eran excelentes, pero dominaba el fuinjutsu y una de las ramas menos estudiadas del ninjutsu espacio-temporal. Inventó los dos jutsus más temidos en la historia de las naciones elementales, los cuales empleó en la tercera gran guerra shinobi contra un batallón de más de 1000 shinobis de Iwa, saliendo victorioso. Este fue el punto de inflexión de la tercera gran guerra shinobi. Estos dos jutsus se conocieron como el Iraishin no Jutsu y el Rasengan. Minato fue considerado huérfano cuando fue encontrado en las puertas de la aldea, pero se vio obligado a ocultar su herencia por la animosidad que se generaría si conociera la verdad. Su padre, el otrora gran líder del clan Uchiha, Madara Uchiha, sobrevivió a su última batalla con Hashirama Senju, el Shodaime Hokage y portador del Mokuton. Tras la batalla en el Valle del Fin, Madara Uchiha comenzó a alejarse de Konoha con graves heridas. Caminó por los bosques durante horas y estaba a punto de morir por sus heridas cuando fue encontrado por una joven de cabello rubio y ojos azules zafiro. Ella lo llevó a su casa y curó sus heridas. Madara despertó 3 días después, todavía gravemente herido, y miró a su alrededor para encontrarse en una habitación, en una cama, con vendas alrededor del torso y los brazos. Intentó levantarse de la cama, pero un fuerte gemido escapó de sus labios. La puerta se abrió de repente y la misma mujer que había visto por última vez en el bosque entró y comenzó a revisar sus heridas. Escena retrospectiva, a primera vista, Madara tuvo que reconocer que era una hermosa mujer de cabello rubio brillante y ojos azul zafiro, llenos de emociones profundas y una pizca de travesura juguetona. Vestía un sencillo kimono rosa que se ajustaba a sus curvas y caminaba con una gracia que, según Madara, solo se encontraba en las kunoichi de los clanes nobles. Al recobrar la consciencia, le preguntó a la mujer, ¿dónde estoy? A lo que la mujer respondió: estabas muy herida cuando te encontré, así que te traje aquí para curar tus heridas. Gracias. ¿Puedo preguntar quién eres? Preguntó Madara. A lo que ella respondió, me llamo Mia Namikaze, ¿puedo saber el tuyo? Madara asintió y respondió, Madara Uchiha, ex líder del clan Uchiha. Perdí la pelea contra mi mejor amigo y me vi obligado a huir en las condiciones en que me encontraste. Te agradezco por ayudarme porque seguramente habría muerto si no me hubieras rescatado. Mia asintió en aceptación y comenzó a revisar sus vendajes, luego de terminar con sus vendajes le dio algo de comida, algunas medicinas y lo dejó descansar. Tras un mes de recuperación, Madara notó que sus heridas eran demasiado graves y que nunca volvería a su nivel anterior. Continuó quedándose en casa de la mujer y descubrió que pertenecía al clan Namikaze, un pequeño clan de la época de los clanes guerreros, y que se marchó siendo muy joven, ya que no le gustaba la violencia, algo que él conocía muy bien. Tenía un carácter amable y gentil, y había recibido formación en las artes shinobi. Pasaron muchos meses y Madara, cansado de la lucha, se dio cuenta de que ya no tenía nada por lo que luchar tras la traición de su clan. Se enamoró de la mujer que lo había salvado meses atrás. Se casó con ella 5 años después y tuvo un hijo. El niño se llamó Minato Namikaze. No le puso su apellido para protegerlo de la reputación de su padre. 3 años después, el niño comenzó a entrenarse en las artes shinobi y a los 6 años activó el Sharingan, patrimonio del clan Uchiha. De alguna manera, Kumogakure se percató de la supervivencia de Madara y su familia. El Sandaime Raikage envió 5 escuadrones Anbu para matar al hombre y recuperar a su hijo para obtener el Sharingan para el Kumo. Emboscaron la casa mientras Madara estaba fuera, y su esposa murió intentando proteger a su hijo. Madara llegó a casa en sus últimos momentos, y se desató una batalla con un Madara enfurecido. Echó a los 2 shinobi del Kumo de la casa y los enfrentó en combate. Aunque lisiado, seguía siendo un shinobi temible. Los demás lanzaron ataques relámpago de largo alcance que fueron esquivados. Madara comenzó a realizar sellos manuales ultra rápidos y gritó estilo fuego. Gran aniquilación de fuego. Un estrecho rayo de fuego brotó de su boca y se extendió repentinamente formando una gigantesca pared infernal. 2 escuadrones quedaron carbonizados al instante, mientras que el resto esquivó por poco. Un shinobi apareció repentinamente detrás de Madara y lo rozó con su espada. Madara entrecerró los ojos al ver la espada y notó que estaba envenenada.
Lo atacó con un kunai imbuido de chakra del viento, que atravesó la espada del shinobi Kumo y le arrancó el brazo. El resto realizó sellos manuales y gritó estilo relámpago. Rayo vendaval. Rayos salieron disparados de las manos del shinobi Kumo hacia Madara. Sin posibilidad de esquivar, el Sharingan de Madara comenzó a girar peligrosamente y a cambiar de forma. De repente, huesos etéreos de un esqueleto comenzaron a formarse alrededor de Madara y un ser púrpura se formó a su alrededor mientras Madara gritaba Susanoo. Los ataques colisionaron y se formó una enorme explosión cuando el humo se disipó. Madara estaba de rodillas jadeando, el Susanoo aún se mantenía firme. Madara se dio cuenta de que no duraría mucho si la batalla se prolongaba y necesitaba terminarla de un solo golpe. Inyectó más chakra en el Susanoo y este comenzó a formar 4 manos y una calavera sobre las cuales se formó una armadura. Las manos sacaron las espadas sobre las que Madara concentró su Sharingan y las llamas negras de Amaterasu las consumieron. Blandió la espada sobre los shinobi Kumo. 4 shinobi fueron cortados por la mitad mientras que el resto fue consumido por las llamas. Al terminar la batalla, Madara tosió sangre y comenzó a caminar hacia su casa. En la casa vio que su esposa estaba sentada contra la pared en un charco de sangre. Se arrodilló junto a ella mientras las lágrimas escapaban de sus ojos. Su esposa le sonrió suavemente y le puso una mano en la mejilla. La besó una última vez mientras ella le decía que cuidara de su hijo y le decía que lo amaba mientras el último aliento escapaba de sus labios y cerraba los ojos. Gritó de agonía y lloró preguntando a los dioses por qué. ¿Por qué tuvo que perder a su hermano por el clan solo para ser traicionado por su clan, y ahora la única chica que alguna vez amó murió? ¿Por qué? Pensó en seguir luchando y vengarse, pero inmediatamente detuvo esa cadena de pensamientos y decidió buscar a su hijo. Luego puso sus 2 dedos en el suelo y amplió sus capacidades sensoriales y encontró a su hijo en la casa trasera utilizada como almacén. Abrió la puerta deslizándola, entró y vio a su hijo hecho un ovillo sollozando. Caminó hacia él y lo abrazó mientras sollozaba incontrolablemente. Lo levantó y caminó hacia él mientras su hijo se quedaba dormido en sus brazos. Lo acostó y comenzó a escribir una carta. La carta estaba dirigida a su amigo Tobirama Senju y le explicaba toda la situación. Madara sabía que Tobirama era un individuo inteligente e imparcial y que no dudaría en ayudar a su hijo. Después de media hora la terminó y enrolló el pergamino. En otro pergamino comenzó a sellar algo de dinero, ropa, herramientas ninja básicas como kunai, shuriken y alambre ninja y los diversos pergaminos de jutsu que poseía. Cuando terminó, su hijo entró y Madara le dijo que se preparara para irse. Tras enterrar a su esposa madre, padre e hijo comenzaron a saltar entre los árboles hacia Konohagakure no Sato. Al avistar la aldea, Madara se detuvo, al igual que su hijo. Le entregó los 2 pergaminos, quien lo miró confuso. Respiró hondo y suspiró, consciente de que no sería fácil. Empezó. Hijo, tienes que ir solo a la aldea y, de ahora en adelante, no estaré contigo, porque mi sombra siempre te mantendrá en peligro y mis enemigos no dejarán de hacerte daño si sigues conmigo. Por lo tanto, de ahora en adelante tendrás que vivir solo. Ve y conviértete en un gran shinobi digno de tus predecesores. Haz que ellos, yo y tu madre nos sintamos orgullosos. Al final, su hijo, con lágrimas en los ojos, saltó a los brazos de su padre y le dijo que no se iría. Tras persuadirlo un poco, asintió y le dijo que vendría a verlo cuando se hiciera fuerte para ponerlo a prueba. Asintió y le dijo que la próxima vez que lo encontrara, lo derribaría al suelo a golpes, a lo que su padre rió entre dientes, le dijo que no tenía ninguna duda y le revolvió el pelo. Le dijo a su hijo que le diera la carta a Tobirama Senju, que le explicaría todo, y que nunca le dijera a nadie quién era su padre. Observó cómo su hijo cruzaba las puertas de la aldea mientras una lágrima se le escapaba y dijo a nadie en particular. Lo siento, hijo mío, pero con mis heridas no duraré mucho y no podré volver a verte. Perdóname. Saltó en el tiempo, al día del ataque del Kyuubi. Minato Namikaze y su esposa iban a tener nuevos miembros en la familia. Minato estaba eufórico al pensar que iba a ser padre de 3 hijos a la vez, 2 niñas y un niño. Cuánto deseaba entrenar a su hijo para que se convirtiera en shinobi y así enorgullecer a su padre. Minato ya sabía que Kusina siempre había deseado una niña.
El sello de Kusina se había mantenido bastante bien, y justo antes del nacimiento, Minato lo había revisado y reforzado de nuevo para asegurarse. De repente, una enfermera salió de quirófano y le dijo que todo había ido perfectamente bien y que los niños y su madre estaban perfectamente a salvo. Minato exhaló un profundo suspiro de alivio al oír esto último. Acudió de inmediato, y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro al ver a una Kusina exhausta, tumbada en la cama con 3 preciosos niños en brazos. Con cuidado, tomó de sus brazos a las 2 hijas, que parecían idénticas, y observó que conservaban el pelo rojo y los ojos violetas de su madre. Minato se las devolvió a Kusina tras un momento de deliberación, y acto seguido tomó a su hijo en brazos, sonriendo de oreja a oreja. El hijo de Minato había heredado sus fuertes genes Namikaze, y se parecía a su padre. El bebé también había heredado el pelo rubio de punta y los ojos azul zafiro de su padre, y además tenía 3 marcas de bigotes en cada mejilla. Su hijo iba a ser un conquistador y tener un club de fans, reflexionó Minato con vértigo. Kusina ya le había dicho que llamaría a sus hijas Narumi y Mito, y Minato ya le había dicho que llamaría a su hijo Naruto. Y por una vez, la pareja en disputa había llegado a un acuerdo mutuo. De repente, de la nada, un hombre enmascarado irrumpió en la habitación a través de un vórtice y lanzó una lluvia de kunai contra Minato. Minato retrocedió de un salto y esquivó el kunai con destreza, mientras que el enmascarado aprovechó su posición para pronunciar unas palabras selectas antes de volver a teletransportarse a Kusina y a él mismo a través del vórtice. Cuarto Hokage, me encargaré de los Jinchuriki desde aquí, y deberías actuar rápido para que tus hijas no se conviertan en algo así como, hizo una pausa para deliberar. Fresco. El enmascarado añadió con una risita infantil y desapareció junto con Kusina. Minato se preguntó por un momento si estaba cuerdo o qué quería decir, pero al ver la cuna de sus hijas envueltas en una manta con etiquetas explosivas, sus pensamientos se desvanecieron rápidamente. Las recogió y usó su Iraisen no Jutsu para teletransportarse justo a tiempo cuando la habitación del hospital explotó a sus espaldas. Minato se sentó de rodillas en silenciosa contemplación. Sus ojos siguieron una hoja seca que caía de un árbol, y sus brazos acunaron a las pequeñas que roncaban contra su pecho. Ni un instante después, desapareció en el aire antes de que la hoja pudiera tocar el suelo. Minato llevó a sus hijos de vuelta a casa y los puso en la cama. Tomó 2 de sus kunais de 3 puntas de la mesa y, de nuevo, usó el marcador Iraisen en el sello de Kusina y se teletransportó hasta donde ella estaba. Al llegar al claro, vio con horror que el Kibi había sido liberado y que, gracias a los dioses, Kusina había logrado sobrevivir a la extracción. Pero eso era todo lo que podía agradecerles, ya que estaba a punto de ser atravesada por su garra. La recogió en brazos como una novia y se teletransportó a un marcador cercano, escapando así del ataque. El enmascarado volvió a reír con esa risa infantil y demente. Eres tan rápido como tu nombre indica, ¿verdad? Como dicen las historias, destello amarillo. Rió entre dientes, y Minato se giró hacia él y le dirigió una mirada gélida. La de un segador. Un shinobi veterano. Un asesino del ejército. La mirada de una leyenda. Al enmascarado le recorrió un escalofrío al ver sus gélidos ojos azul zafiro y la confianza, la experiencia y la determinación que transmitían. Minato, sin embargo, no dijo nada y se teletransportó de vuelta a la casa, donde dejó a Kusina junto a los trillizos y retrocedió un paso. Pensó en lo que tendría que hacer y en cómo no podría ver crecer a sus hijos. Si Kusina no hubiera estado herida o Jiraiya hubiera estado en la aldea, podrían haber sometido al Big y resellado la aldea sin ninguna pérdida de vidas. Pero ahora, solo había un sello que sería capaz de someter y sellar a los Big, pero tenía que convertir a sus propios hijos en Jinchuriki y condonar el peor tabú directamente a sus hijos. Sus ojos lo miraron sombríamente. ¿Qué vas a hacer ahora, Minato? Susurró Kusina, ya temiendo su respuesta. Tendré que dividir al demonio y sellarlo en nuestros hijos, confesó Minato rápidamente y con voz grave. No puedo pedirle a otro padre que sacrifique a su hijo si no puedo hacerlo con el mío. ¿Cómo lo dividiré? Aún no lo he decidido, pero lo averiguaré. No te preocupes, dijo en tono tranquilizador, pero Kusina rompió a llorar. ¿Vas a usar ese jutsu, no? Le preguntó entre sollozos. Minato bajó la mirada con solemnidad. No hay otra opción.
Pero, al menos, puedo estar tranquilo sabiendo que te tendrán para cuidarlos, admitió, y ella asintió. Abrazó a sus hijos con fuerza y lloró mientras Minato se ponía la capa, creaba 4 clones de sombra que se teletransportaban a un claro a las afueras de la aldea, y él mismo se teletransportaba a lo alto del monumento del Hokage, solo para ver al Kibi destruyendo la mayor parte de su aldea en un ataque desenfrenado. Minato activó su Sharingan y despertó su chakra para atraer la atención del Kibi hacia él. Observó, con su Sharingan despertando, cómo el Kibi acumulaba chakra cerca de su boca y lo condensaba en una esfera antes de lanzarlo hacia él. Minato supo instintivamente que si permitía que ese ataque impactara, todo y todos cerca de la montaña también serían destruidos. Ese no era un resultado que él, como Hokage, estuviera dispuesto a aceptar. No mientras aún respirara. Minato realizó varios sellos manuales y extendió las manos hacia adelante. El kanji se extendió por el aire al absorber la Bigdama y la teletransportó fuera de la aldea. Los aldeanos vitorearon al ver a su Hokage tomar el control de la batalla. Entre los gritos y vítores, Minato sintió que sus instintos le gritaban peligro al percibir una presencia tras él. Girándose, cortó el brazo y atravesó la cabeza del enmascarado con un kunai, pero quedó atónito cuando este se atravesó la cabeza y el enemigo le sujetó la muñeca con una atadura de hierro. El enmascarado habló una vez más, esta vez con un tono serio, completamente diferente a su tono infantil anterior. Se acabó, declaró secamente. Minato sonrió con sorna, estallando, y tomó al enmascarado por completo. El invasor acunó su cuerpo quemado, furioso por haber sido engañado por una simple sustitución. Además, había recibido bastante daño de ese ataque inesperadamente efectivo. Minato se teletransportó a un tejado cerca del Big y se mordió el pulgar. Realizó una serie de sellos manuales y golpeó el suelo con la palma. Arte ninja. Jutsu de invocación, destructor de carros de comida. Todo el suelo retumbó cuando Gamabunta apareció sobre el Kibi y le golpeó la cabeza con el trasero. El Bigdama que estaba preparando desapareció de la abrupta distracción. Minato, ¿por qué demonios? Oye. Es el Kibi sobre el que estoy sentado. Gritó Gamabunta frenéticamente justo cuando Minato saltó sobre su cabeza y comenzó a reunir su propio chakra. Bunta, sujeta al Kibi un momento. Lo someteré y lo sellaré en mis hijos, dijo, y Gamabunta golpeó con la espalda al Kibi, quien intentó rugir desafiante. Retírate, imbécil. Minato, ¿de verdad crees que es prudente encerrarlo en tus propios hijos? ¿Sabes qué clase de vida llevan los Jinchuriki? ¿Estás seguro? Preguntó, y Minato tenía una expresión solemne. No hay otra opción, suspiró. Además, Kushina cuidará de ellos. Lo único que lamento es no poder convertir a mi hijo en el shinobi que quiero que sea con mis propias manos, ni ver a mis hijas crecer y convertirse en las buenas mujeres que sé que serán, admitió, y Gamabunta asintió con una sonrisa triste. Minato terminó de reunir su chakra y los teletransportó fuera de la aldea, al claro donde sus clones ya habían establecido una barrera. Minato, no podré aguantar mucho. Llama a papá y mamá para que me ayuden, gritó Gamabunta. Minato asintió, se mordió el pulgar y empezó a hacer sellos manuales antes de golpear el suelo con la palma. Arte ninja. Jutsu de invocación. 2 sapos pequeños, pero de aspecto muy antiguo, surgieron de repente. Minato-chan. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está Gamabunta sentado en el Kibi? ¿Y por qué es gratis? ¿Para qué nos has llamado? Preguntó Pa con frenesí. Ma volvió la mirada hacia Minato cuando ambos se quedaron en blanco, sintiendo el miedo en sus corazones al comprender la situación. Papá, mamá, voy a dividir el Kibi y sellarlo en mis hijos. Minato confirmó sus preocupaciones. Por favor, necesito su ayuda. Sujétenlo mientras preparo el ritual, pidió desesperado, y papá y mamá asintieron. Corrieron hacia el Kibi para sujetarlo usando Senjutsu mientras Minato creaba un clon de sombra que se teletransportó y trajo consigo a sus hijos y a Kushina para ayudar a estabilizar y comprobar el sello una vez realizado. Minato realizó una serie de sellos manuales e invocó el altar ritual del infierno mientras el clon mantenía a sus hijos en el altar. Minato realizó los sellos manuales una última vez y juntó las manos. Arte secreto prohibido. Sello devorador del demonio muerto. Una sensación de miedo y frío se apoderó del campo cuando el Shinigami apareció detrás de Minato.
¿Qué deseas sellar, mortal? Preguntó el Shinigami justo cuando Hiruzen, Kakashi y Tsunade aparecieron fuera de la barrera solo para presenciar impotentes el sellado. Shinigami-sama, deseo sellar el Kibi en mis hijos. Mi deseo es dividirlo y sellarlo en ellos, deseó Minato. El Shinigami volvió a hablar. Los niños no podrán contener la mitad del chakra y el alma juntos. Sus cuerpos no podrán soportar la tensión que causará el sello. Debo separar su chakra yin y yang, y separarlos de su conciencia y cuerpo para sellarlos por separado. Elige, mortal, ¿qué niño contendrá qué? El Shinigami declaró monótonamente. Minato reflexionó sobre ello durante un minuto. Sus hijas tenían genes Uzumaki fuertes como su madre, y deberían poder mantener su chakra de manera eficiente, mientras que Naruto probablemente heredaría su Sharingan para controlar su conciencia, si alguna vez necesitara su ayuda. Minato ya había tomado su decisión. Shinigami-sama, selle la conciencia y el cuerpo de mi hijo, y el chakra de mis hijas, confirmó. El Shinigami no dijo nada, optando por atravesar el pecho de Minato con la mano y sellar el chakra tras dividirlos en sus hijas, mientras sellaba la conciencia y el cuerpo de su hijo. Minato añadió un sello de 4 símbolos a Narumi y Mito, mientras que a Naruto le añadió un sello de 8 trigramas para equilibrar el chakra que el Kibi podría recuperar con el paso de los años y filtrarlo lentamente en los anillos del chico tras purificarlo. Todo para que sus anillos de chakra se fortalecieran lo suficiente como para soportar la creciente tensión del Kibi con el paso de los años. Minato sintió el dolor de su jutsu pasar factura a su cuerpo y cayó de rodillas justo cuando el Shinigami habló por última vez antes de reclamar su pago. Tienes 15 minutos para realizar tus últimas acciones en este reino por tu honorable sacrificio. Ve y haz lo que quieras en estos últimos momentos antes de que reclame tu alma y te lleve al más allá. Para siempre, declaró el Shinigami, y Minato asintió agradecido. Los clones de sombra que lo rodeaban se dispersaron y la barrera cayó, haciendo que todos se reunieran a su alrededor. Minato, ¿qué has hecho? Gritó Hiruzen. Tsunade, trátalo. ¿Lo necesita? Ya. Gritó al ver el estado de su sucesor. Kushina lloraba desconsoladamente a un lado cuando Minato impidió que Tsunade lo tratara. La rubia rolliza intentó protestar, pero él la interrumpió. Es inútil, Tsunade, admitió Minato en voz baja. El Shinigami me ha dado 15 minutos para mis últimos momentos contigo. Por favor, es inútil. En cuanto al sellado, los niños no eran lo suficientemente fuertes como para contener todo el chakra del Kibi. Así que dividí su chakra en yin y yang y lo sellé en mis hijas por sus fuertes genes Uzumaki, y su conciencia y cuerpo descansan en mi hijo, dijo, mirando a Hiruzen al final. Todos lo observaron con tristeza ante el sacrificio que Minato había hecho por la aldea, incapaces de hacer nada para ayudarlo. Kushina dejó de llorar por un momento y lo abrazó, sollozando profundamente en su pecho. Kushi-chan, susurró Minato, acariciándole suavemente el cabello. Por favor, ve a comprobar si los sellos se han estabilizado. Averigua si los niños están bien. No podré descansar en paz si mis hijos tienen que sufrir por un error al sellarlos, dijo con una mueca de dolor, y ella se levantó apresuradamente, saludando a los niños en el altar. Sonrió al verla besar y cuidar de sus hijas. Al menos tendrían el amor de su madre. Pero la mirada de Minato se volvió gélida y calculadora al ver un destello de emoción en los ojos de Kushina, quien miraba a Naruto con absoluto odio y desdén mientras revisaba su sello. Al ver esto, Minato empezó a sospechar y a pensar en posibles situaciones, y decidió tomar medidas, por si acaso. Así que, Minato se volvió hacia Hiruzen con sus ojos de shinobi veterano. Hiruzen se acercó instantáneamente a él al ver esa mirada y lo escuchó atentamente. Sarutobi, tráeme 3 pergaminos en blanco, un pincel y tinta, susurró Minato. Hiruzen asintió, dando órdenes a los Zanbu mediante señas secretas, quienes le trajeron los objetos necesarios en un segundo. Hiruzen se los entregó a Minato. Minato comenzó a escribir trazo tras trazo a un ritmo rápido y selló los 2 pergaminos con el sello de sangre de Namikaze. Para sorpresa de Hiruzen, solo les añadió la sangre y la firma de chakra de Naruto y selló el último con la sangre de Hiruzen justo cuando decidió dejar al tercero con sus últimas instrucciones. Hiruzen, tengo que decirte algo importante. Y solo te confío esto, susurró Minato, presionando los pergaminos contra el pecho de Sarutobi. Hiruzen asintió en silencio, percibiendo la gravedad de su voz.
Los 2 pergaminos con los sellos Namikaze son mi testamento y una carta para Naruto. Ambos se los entregarás al graduarse. Toda la fortuna Namikaze quedará sellada hasta que se gradúe de la academia y tenga la experiencia y madurez suficientes para reclamarla como suya, y solo suya. Confío en tu juicio y en el momento oportuno. El pergamino con tu sello de sangre es una carta que solo debes abrir si Kushina decide hacerle daño o abandonar a Naruto. Bajo ninguna circunstancia debes permitir que le pase nada. Haz que lo vean como el héroe de la aldea que es. Naruto será nombrado heredero del clan Namikaze debido a sus fuertes genes Namikaze, mientras que Narumi y Mito heredarán la fortuna Uzumaki. Confío en que cuidarás de Naruto si mis sospechas se hacen realidad. No puedo, Sarutobi. Hiruzen juntó sus manos temblorosas y asintió con lágrimas. Y haz una invocación inversa para papá y mamá cuando reveles su herencia. Debe tener el contrato de sapo que les dejé. También habrá algunas instrucciones con él. Minato tosió con fuerza mientras Hiruzen parecía confundido y aturdido. Pero Minato, Kushina nunca haría algo así. ¿Por qué estás? Dejó de protestar justo cuando Minato le preguntó con voz fría. ¿Tengo tu palabra, Hiruzen Sarutobi? Preguntó Minato con frialdad. Hiruzen lo miró con determinación y asintió. Minato tampoco quería creerlo, pero no iba a dejar que el destino de su hijo quedara en la estacada si sus temores se hacían realidad. Sí, lo tienes. Naruto será cuidado como un príncipe y recibirá las posesiones que te quedan si tus miedos se hacen realidad. Te doy mi palabra, prometió Hiruzen. Minato sonrió, asintió y tosió aún más sangre. Al ver las manchas en sus manos, se dio cuenta de que no le quedaba mucho tiempo. Hiruzen, tráeme a mis hijos. Quiero verlos, quiero abrazarlos por última vez, susurró Minato. Hiruzen fue y le trajo a sus hijos y a Kushina, y se los entregó mientras Minato los miraba con cariño. Vivan sus vidas como quieran. Minato les besó las mejillas. Todos son especiales. No dejen que nadie les diga a lo contrario. Puede que enfrenten dificultades, pero nunca flaqueen. Y sepan que siempre los cuido, y que su papá los ama con todo su corazón. Minato sollozó, devolviéndoselos a Hiruzen, quien los abrazó con cuidado. Minato, ¿puedes sostenerlos un poco más? Hiruzen se quedó callado al ver que Minato cerraba los ojos y bajaba la cabeza. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Minato y unas últimas lágrimas rodaron por sus mejillas. Kushina se desmayó de agotamiento y conmoción mientras todos inclinaban la cabeza en señal de respeto ante el sacrificio del hombre, pues el más fuerte de todos los Hokage había dejado este mundo. No te preocupes, amigo mío, susurró Hiruzen. Cumpliré todos tus deseos y cuidaré de Naruto como si fuera mi propio hijo, lamentó. Naruto lloró, e Hiruzen intentó calmarlo con un abrazo. Tras unos instantes, Naruto se durmió mientras Hiruzen llevaba a los niños al hospital junto con su madre. Salto de tiempo 2 horas. Hospital de Konoha. Hiruzen estaba sentado en la habitación del hospital tras recibir tratamiento, esperando a que Kushina despertara mientras cuidaba de sus hijos. Había pospuesto la reunión del consejo por el momento. Los miembros protestaron, pero se callaron y se marcharon felices después de que les anunciara que retomaría su puesto como Hokage. Bueno, todos excepto Danzo estaban contentos, pero eso había sido bastante obvio para Hiruzen desde el principio. Tsunade abandonó la aldea tras la muerte de Minato, diciendo que se iría a vivir a la propiedad Senju en la capital del fuego junto con Shizune, ya que no podía vivir en la aldea después de que todos en quienes confiaba ya hubieran muerto en esta aldea maldita. No quería ver más muertes. Incluso le dejó el collar del Shodaime, diciendo que estaba maldito, ya que Minato fue la última persona a la que se lo había dado y él también había muerto. De hecho, lo tiró a la basura, pero Hiruzen conservó el legado de su sensei para alguien que lo mereciera. De repente, los ojos de Kushina se abrieron de golpe cuando Hiruzen corrió a su lado. «Sarutobi, ¿dónde está Minato?», preguntó Kushina con solemnidad. Hiruzen la miró con tristeza. «Minato se ha ido, Kushina», dijo Hiruzen con tristeza. «Nos dejó unos momentos después de que te desmayaras», admitió, y lágrimas silenciosas corrieron por los ojos de Kushina. «¿Dónde están mis hijas, Hiruzen?», preguntó. Hiruzen se levantó y fue a la cuna. Tomó a las hijas y se las entregó. Kushina sonrió y las arrulló mientras Hiruzen volvía a buscar a Naruto para entregárselo a su madre.
Pero los peores temores de Hiruzen se hicieron realidad cuando Kushina le apartó la mano de un manotazo justo cuando intentaba entregárselo. ¿Qué pasa, Kushina? Preguntó Hiruzen con temor. ¿No quieres abrazar a tu hijo? Preguntó confundido. Kushina miró a Naruto con absoluto desprecio. No llames a ese demonio mi hijo, Sarutobi, espetó con veneno, haciendo que Hiruzen abriera los ojos de par en par. Esa cosa me arrebató a mi esposo. Ni se te ocurra llamarlo mi hijo. Es el Kibi reencarnado. Esas marcas de bigote son prueba suficiente. Kushina se burló del niño. Hiruzen lo asimiló todo con los ojos muy abiertos, antes de enrojecerse de ira. ¿De qué demonios hablas, Kushina? Gruñó Hiruzen. Solo tiene la consciencia y el cuerpo del Kibi sellados en su interior. No es el Kibi. Te has vuelto loca. Tú también eres una maestra de sellos, y eras una Jinchuriki hace apenas unas horas. ¿Qué te pasa? Preguntó furioso mientras Kushina le devolvía la mirada con toda su fuerza. Te lo dije, no tengo nada que ver con ese niño demonio. Estaba muerto para mí en cuanto Minato selló el alma del monstruo en él. Dos almas, una de bebé y otra de demonio coexistiendo, qué risa. En lo que a mí respecta, solo tengo dos hijas. Espetó con una voz cargada de veneno. Kushina, por favor, entra en razón, suplicó Hiruzen. Te ha cegado la pérdida y el dolor de Minato. Por favor. Míralo. Es un niño inocente que necesita una madre. Nada más, suplicó desesperado, intentando entregarle a Naruto, pero Kushina intentó abofetearlo de nuevo antes de que Hiruzen retrajera los brazos a la defensiva. No lo acerques, Sarutobi, o juro que terminaré lo que empecé y lo mataré para vengar la muerte de Minato. Dijo Kushina con un tono prometedor y con tanto odio que Sarutobi supo que hablaba en serio y abrazó al pacífico niño contra su pecho para protegerlo. No te creo, Kushina. Has caído muy bajo, susurró Hiruzen con solemnidad. Muy bien. Cuidaré del niño como si fuera mío, admitió con voz firme a Kushina, quien simplemente resopló y se volvió hacia sus hijas. Me iré a vivir a la capital del fuego, donde se encuentra la propiedad Uzumaki, bajo la protección de los Daimyo. Las palabras de Kushina sorprendieron a Hiruzen. Criaré a mis hijas allí y regresaré durante su graduación, cuando esté satisfecha con su formación, prometió. Hiruzen asintió en silencio. Minato, fuiste un genio en toda la extensión de la palabra. Nunca creí que Kushina pudiera hacerle algo así a su propio hijo hasta ahora. Pero la adivinaste, incluso ante la muerte, y tomaste precauciones. No te preocupes, viejo amigo, protegeré a Naruto de todo peligro, ya sea de fuera o de dentro de la aldea. Cumpliré todos tus deseos y le daré su herencia cuando esté listo y lo protegeré hasta entonces, pensó Hiruzen. También llevaré algunos pergaminos y cosas del complejo Namikaze antes de irme. Kushina interrumpió sus pensamientos. Y que sepas que lo repudio tanto del clan Uzumaki como del Namikaze, dijo mientras Hiruzen endurecía la mirada y hablaba con tono sereno. Lo siento, Kushina. Pero Minato me dejó instrucciones específicas por si algo así sucediera después de su muerte. Declaró a Naruto heredero de su clan en sus últimos momentos y selló la fortuna Namikaze hasta que Naruto esté listo para reclamarla. Hasta entonces, nadie tocará ni una pizca de hierba en la fortuna de la familia Namikaze ni en sus pergaminos. Ya había imaginado este escenario incluso ante la muerte y tomó las medidas necesarias antes de morir. Minato me dejó instrucciones específicas. Puedes hacer lo que quieras con la fortuna Uzumaki, pero la fortuna de los Namikaze está sellada hasta que considere que Naruto esté listo para reclamarla, dijo Hiruzen con frialdad. Los ojos de Kushina se abrieron al escuchar esto. Minato le había sellado todo. Y le había puesto ese nombre a esa cosa. Absurdo. No puedes hacerme eso. Protestó Kushina. Soy su esposa. Esa fortuna es mía y de nuestras hijas. Minato jamás me haría algo así. La fortuna Namikaze nos pertenece solo a mí y a mis hijas, no a esa cosa, espetó con absoluto desprecio. Esa cosa, como la llamas, es el último hijo en heredar los fuertes rasgos Namikaze, y Minato lo ha nombrado heredero en sus últimos momentos. Haz lo que quieras con la fortuna Uzumaki, pero de ahora en adelante no tendrás voz ni voto en los asuntos del clan Namikaze. Soy su tutor legal hasta que Naruto la reclame. Ahora, me despido. Tengo una reunión del consejo a la que asistir. Puedes irte de la aldea cuando quieras.
Cuanto antes, mejor. Dijo Hiruzen, dejándola en la habitación y saliendo a grandes zancadas. Torre Hokage Salas del Consejo. Hiruzen entró en las cámaras sagradas y vio a todos los jefes de clan sentados a la derecha y al Consejo Civil a la izquierda. Los ancianos se sentaron justo frente a él. Tomó asiento, con un Naruto que roncaba suavemente y dormía plácidamente en sus brazos. Dos Anbu lo vigilaban. Hiruzen se cepilló las marcas de sus bigotes justo cuando Naruto se acurrucaba en su pecho, lo que le hizo sonreír. Omura se aclaró la garganta. Hiruzen, a todos nos gustaría saber qué pasó con el Kibi. Preguntó, la idea que rondaba la mente de todos, y todos lo miraron expectantes. El Kibi ha sido derrotado y la amenaza ha pasado. Minato usó un jutsu prohibido para dividirlo y sellarlo, dijo Hiruzen mientras todos suspiraban aliviados, pero Shikaku intervino. Hokage-sama, lo interrumpió Shikaku. Dijo que se dividió y selló el Kibi. ¿En qué lo selló? Preguntó. Todos miraron a Hiruzen mientras él maldecía en voz baja. Malditos sean esos Nara y su inteligencia. No puedo revelarles la herencia de Naruto. Ya tendría bastante con los enemigos externos después de que les revele la verdad sobre su carga. Si también se descubre su herencia, entonces podríamos tener que lidiar con muchos asesinos y secuestradores desde dentro. Iwa y Kumo podrían incluso querer secuestrar o eliminar al último y verdadero heredero de Namikaze. Me lo guardaré hasta que lo revele, Naruto, decidió Hiruzen para sus adentros. Solo diré que Minato lo selló en sus hijas, y que Naruto es un huérfano sin vínculos con sus padres. Murió tanta gente esta noche, que nadie sospechará nada. Pero haré que lo vean como el héroe que es, Minato, pensó con una sonrisa. Bueno, Minato dividió el Kibi en 3 partes. Selló la parte Yin y Yang de su chakra en sus hijas gemelas recién nacidas, Narumi y Mito, ya que poseían los fuertes genes Uzumaki de su madre y tenían buenas posibilidades de controlarlo. Pero tuvo que sellar su cuerpo y alma en una entidad separada, para lo cual eligió al joven Naruto. Sus padres murieron esta noche durante el ataque, y Minato pidió como último deseo que Naruto fuera visto como un héroe, y tengo plena fe en su habilidad para sellar, y tú también deberías, dijo con insistencia. Pero eso fue todo lo que dijo antes de que se desatara el caos en la sección civil del consejo. Gritaron pidiendo la muerte del demonio y la venganza de sus familias. Hiruzen omitió a propósito que el Kibi recuperaría su chakra con el tiempo y que Naruto se convertiría en el verdadero Jinchuriki del 9 colas después de algunos años, según lo que Minato le había contado sobre la mecánica de su sello en sus últimos momentos. No quería que Danz se interesara demasiado en Naruto e intentara convertirlo en un arma, como Minato temía. Hiruzen quería mantener su carga en secreto, pero sabía que si salía a la luz más tarde, podría incluso provocar una guerra civil, ya que todos querrían la cabeza de Naruto. De repente, liberó su ki y todos callaron. Naruto gimió en sueños, lo que hizo que Hiruzen se calmara un poco, y lo meció a diestro y siniestro antes de que Naruto volviera a caer en un profundo sueño. Sí, idiotas, matan a Naruto, el Kibi será libre. ¿Y luego qué? Recuperará su chakra en unos años y regresará para terminar lo que empezó. Y esta vez, no tendremos a Minato para detenerlo. Espetó Hiruzen, y el Consejo Civil guardó silencio mientras los jefes de clan asentían con cansancio, conscientes de que tenía razón. Hiruzen, ¿dónde están los Jinchuriki con el chakra de las 9 colas? Preguntó Danz, como era de esperar. Te sugiero que me encargues de su entrenamiento y crianza. Les ayudaré a controlar mejor sus emociones y a ser completamente leales a la aldea, sugirió con calma, mientras Mebuki Aruno chillaba de repente y todos en la sala se estremecieron. ¿Sí? ¿Dónde están las princesas del clan Uzumaki? Chilló. Son las heroínas de la aldea. Exijo saber cuál es su estado. Preguntó con un chillido. Kusina los llevará a la propiedad de los Uzumaki en la capital del fuego, admitió Hiruzen con amargura. Para mantenerlos a salvo allí bajo la protección del Daimyo. Regresará después de que los haya entrenado lo suficiente para cuando llegue el momento de sus exámenes de Genin, le dijo Hiruzen con amargura. Danz se levantó, prácticamente indignado. No puedes permitir eso, Hiruzen. Los Jinchuriki deben permanecer cerca de la aldea, y del Hokage. Deberían ser entrenados adecuadamente. Necesitamos demostrar nuestra fuerza a las demás aldeas en este momento de debilidad. Además,
Puedo entrenarlos para que sean fuertes y leales a la aldea. Que la traigan de vuelta ahora mismo. Exigió, e Hiruzen suspiró al ver al viejo ávido de poder. Pensar que alguna vez fue su amigo, qué ironía. Si bien eso es cierto, Danz, tú mismo has aclarado que no tenemos las fuerzas necesarias para protegerlas. Estarán mucho más seguras en la capital del fuego. Además, es mejor que Kusina las entrene, ya que seguro que conoces las razones. Además, regresarán durante su graduación. ¿Qué problema tienes con eso? Comentó Hiruzen con indiferencia. Al ver que todos asintieron y estuvieron de acuerdo, excepto Mebuki, quien seguía quejándose de mantener a las princesas en la aldea, Danz se enfureció al verse superado y perder la oportunidad de tener armas poderosas bajo su control, pero se sentó derrotado. Hiruzen suspiró aliviado al ver que Danz no tenía ningún interés en Naruto, ya que no tenía chakra del ki. Era prácticamente inútil para él. Qué irónico. Pensó. Entonces todos le preguntaron qué haría con Naruto, y dijeron que lo encerrarían en el cuartel general de Anbu, lo enviarían a una isla lejana para aislarlo o alguna otra idea absurda. La mayoría del Consejo Civil, y él los cayó al instante filtrando un poco de ki de nuevo. Por suerte, Naruto estaba demasiado dormido como para darse cuenta esta vez. Naruto vivirá una vida normal y se convertirá en un shinobi leal de esta aldea, declaró Hiruzen con voz firme. Por la presente declaro que nadie hablará del vínculo entre Naruto y el Kibi con nadie de la generación más joven. Este es un secreto de clase S, castigado con la muerte, sin juicio, rugió Hiruzen. Todos guardaron silencio al ver su expresión furiosa. Hiruzen tenía que asegurarse de que Naruto hiciera amigos de su edad. Todos asintieron con vacilación y hablaron de los daños sufridos por la aldea, sus fuerzas y otros asuntos políticos, hasta que se dieron por vencidos 3 horas después. Hiruzen regresó a la Torre Hokage para pasar la noche con el joven Naruto, con la espalda dolorida. Finalmente se metió en la cama y durmió plácidamente con el pequeño Naruto acurrucándose en su pecho mientras lo abrazaba con fuerza. Iba a ser su nieto en todo menos en la sangre, pensó Hiruzen, y finalmente se durmió con una sonrisa de satisfacción. Los suaves ronquidos de Naruto sonaron como ronroneos en los oídos de Hiruzen durante toda la noche. Los demás demonios estaban desencajados, jamás creyeron ver a un Alastor tan entusiasmado en alguien que no sea él, demostrando un interés genuino. Así que tú eres el demonio de la radio, Alastor, uno de los overlords más fuertes y con más presencia en el infierno, o lo fue al menos hace 7 años. La sonrisa de Naruto era relajada, mientras caminaba hacia él para quedar frente a frente. También escuché mucho de ti, eres alguien curioso a quien conocer. La sonrisa del demonio se tensó, sin haber esperado el giro de la conversación, la mirada del ninja era clara. No eres el único maldito con conocimiento. Al parecer tendría que caminar con más cuidado. Es todo un honor que también tenga tu atención. Arrastró esas palabras sin nunca dejar de sonreír. Supongo que estábamos destinados a conocernos. Diciendo eso nos ofreció su mano derecha. Por favor, Alastor, el destino está sobrevalorado. Sin nunca perder su sonrisa tampoco, el shinobi no dudó en estrechar la mano del demonio de la radio. Algo que desencadenó que el edificio entero empezara a temblar. Los espectadores tuvieron que agarrarse de algo para no caer por la repentina presión en el aire que les hizo imposible respirar. Naranja contra rojo. El aura naranja y burbujeando del chakra de Naruto chocó contra el poder nubresco de Alastor, cuya sonrisa se fue torciendo cada vez más cuando se notó una gran diferencia. Una fogata no era nada ante el sol. Bueno, ya es suficiente. La única que no estaba al borde de las convulsiones por el miedo era Charlie, que con una sonrisa tímida se puso entre los dos, empujándolo suavemente hacia atrás. No hay necesidad de, ya saben, matarnos unos a otros sacándonos los ojos y todo eso, claro, mi querida Charlie. De inmediato Alastor solo el agarre y le sonó a la princesa, lo que viste es solo competencia amistosa entre hombres. ¿Cómo se lo dice? ¿Es por mera virilidad quien la tiene más grande? Creo que eso quedó claro, gruñó mareado Ángel Dust, que se ganó la mirada peligrosa de Alastor. Necesito tu ayuda. Charlie. Naruto se deja de lado a todos los demás, para centrarse solo en la chica, que de inmediata emoción de forma brillante. ¿Me necesitas a mí? Pregunto de nuevo como si hubiera escuchado mal.
Ayudas a los demonios a llegar al paraíso, yo quiero ir, pidió el shinobi que tomó de los hombros a la princesa, quiero, volver a ver a mi familia. Charlie se le derritió el corazón conmovida, tanto que no pudo evitar que sus ojos se pongan llorosos al ser la primera vez que un demonio venía a ella con un pedido real de redención por una razón tan pura como esa. Tanta fue su emoción que no pensó dos veces. Bienvenido a mi hotel. Chilló a la vez que se arrojaba a los brazos del shinobi y abrazarlo con todas sus fuerzas. Naruto compartió su sonrisa a la vez que devolvía el abrazo con la misma calidez y felicidad que la chica compartía. ¿Podemos tener un segundo, Charlie? Lástima que ese bello momento fue interrumpido por Baggie, que arrancó a su novia de los brazos del shinobi para correr hacia otra habitación con ella. Bueno, ignorando eso, Alastor acomodó su monóculo y golpeó su bastón contra el suelo, mientras ellas charlan. ¿Por qué no te muestro los alrededores, mi peligroso amigo? Naruto se encogió de hombros al no ver problema con eso, siendo seguido de cerca por unas cautelosas Millie y Lute. Bueno. Este es el bar donde tenemos a nuestro siempre amable y servicial Usk. Presento a Alastor a un gato humanoide con alas detrás de la barra. Que me jodan, otro ser ultrapoderoso que nos puede borrar cuando quiera, se quejó con desgano mientras sacaba una botella y servía un vaso, pero podría ser el puto Lucifer y me daría igual, solo soy el cantinero si la verdad no era de las personas que bebía, pero no quería despreciar el gesto, así que lo tomo, para de inmediato toser. ¿Qué mierda es esto? Boca hecho por mí, dejaría ciego a un humano al primer sorbo y matarlo al segundo, dijo con orgullo. Dame uno doble. Pidió a Millie que se sentara junto a su jefe, que aún trataba de recuperarse del primer trago. ¿Tienes batido de frutas? Preguntó esperanzada Lute, que era de las cosas que más extrañaba del cielo. ¿Qué crees que es esto? ¿Un bar gay? Gruñó irritado Usk por ese pedido. ¿Yo también puedo pedir uno? Pidió Naruto con una sonrisa abierta. El demonio gato los miró a los dos un rato, para después voltear a mirar a Alastor, que se encogió de hombros con desinterés. Creo que la princesa tiene cosas para esa mariconada. Con resignación Usk sacó debajo de la barra una licuadora y lo que podría llamar fruta, que no era fruta, pero se le acercaba bastante. Mientras mi empleado hace los batidos. Les presentaré a nuestra mucama. Dando un golpe del bastón contra el suelo, el demonio de la radio hizo que la última trabajadora del hotel se presentara. Naruto tuvo que pensar rápido cuando algo se le lanzó encima, atrapándola. Vio que era una chica demonio, un poco más pequeña que Millie, pelirroja, con un gran ojo y unos dientes que en verdad hizo que le preocupara que le arrancara un dedo si se descuidara. Jejejeje, es un chico. Riendo, la pequeña demonio se soltó de su agarre para escalar por sus brazos y recorrer su cuerpo. ¿Y qué chico? Guapo, fuerte, parándose sobre su cabeza, olió profundamente su cabello, y tan puro riendo de nuevo su cuerpo entero tembló. Oye, deja de olerlo. Solo yo puedo hacerlo cuando está dormido. Gritó Millie al ver a esa pequeña puta hacer algo que solo ella podría hacer. Es mío. Gruñó Nifty arrancando un mechón de cabello al shinobi, que gruñó confundido. Lute volteó a mirar a Naruto, que avergonzado se cubrió el rostro, tratando de ignorar cómo Millie intentaba atrapar a una Nifty que se reía enloquecida y acariciando de forma melosa al cabello que obtuvo. ¿No es adorable? Alastor ladeó la cabeza justo un tiempo para evitar el hacha de Millie, que seguía persiguiendo a Nifty. Bueno. ¿Quién tiene hambre? Apenas tuvieron algo de privacidad, Baggie decidió desahogar sus pensamientos con su amante sin reservas. Charlie, no podemos dejar que ese tipo se quede. ¿Tuviste por las noticias de lo que es capaz? ¿Te imaginas si se enojara? Puede matar a cualquiera. De por sí Alastor era alguien ya poderoso y peligroso. Baggie creía que si se unía junto con Charlie podría matarlo en caso de que intentara algo, aunque no lo pareciera. Su amada, no solo era adorable y feliz, era la hija de Lucifer, tenía un poder equivalente a uno de los 7 pecados capitales. Y a pesar de todo eso, ese tipo ninja estaba en otro nivel. Baggie, tú lo escuchaste, él quiere reunirse con su familia. Quiero en verdad ir al paraíso. Charlie, no puedes creer siempre cada historia triste que te dicen. ¿Recuerdas esa vez que le diste mucho dinero a ese repartidor que decía que dijo que tenía una familia de cachorros huérfanos que alimentar? Bueno, es que me dio pena los cachorros, no había cachorros. Era un drogadicto que se murió por una sobredosis en la esquina 15 minutos después de que lo ayudaste.
Sí, pero, Charlie, en verdad temo que salgas herida esta vez, advirtió muy seria la chica de un ojo, sé de lo que son capaces de su clase, son monstruos. Es un peligro para todos en el infierno. ¿Su clase? La princesa frunció el ceño, la redención es posible para todos no para los elementales Charlie. Tú todavía no nacías ni yo tampoco, pero de lo que logré escuchar de ellos, fueron monstruos en vida y son peores en el infierno. ¿Por qué crees que fueron exterminados? ¿Cómo los ángeles nos exterminan a nosotros? Esa sola pregunta hizo que Baguhie desviara la mirada. Aún firme en su decisión, la princesa del infierno se cruzó de brazos y miró por el pasillo como el shinobi sostenía a Millie de su cola para evitar que atacara a una sonriente Nifty que cosía un pequeño muñeco. Él se quedará. Baguhie, ¿puedes por favor darle una oportunidad por mí? Preguntó, colocando una mano sobre el hombro de su amante, que dejó escapar un largo suspiro. Bien, le daré una oportunidad, dijo Baguhie nuevamente ganándose un abrazo de su novia. Eres la mejor. Baguhie, sí, lo sé. Soltándose del abrazo, de pronto se puso muy seria, y hazme esta promesa, esa chica que la acompaña, la alta de cabello blanco, Lute, no te quiero cerca de ella. Laud. ¿Qué tiene? Prométemelo, Charlie. Wow. Ok. Ven, vamos a reunirnos con ellos, hoy será un gran día. ¿Esta es la primera vez que pierdes un amigo en combate? Esto es parte del vivir como un ninja. Silencio. En lo que mi respeto es el enemigo número 1. Eres un ingrato, después de todo lo que él hizo para ti. Aku vivió para ti. Tú fuiste lo más preciado para él. Y no hay nada significativo para ti. Nada en absoluto. Mientras él sacrifició todo por ti. Tú. ¿No sientes nada? ¿Y si yo me hago más fuerte? ¿Significa que me haré de corazón frío como tú? Él hizo a un lado su vida, ¿y por qué? Por ti y tu sueño. Tú nunca le dejaste tener un sueño propio, pero eso no le importó, Y tú solo lo haces a un lado como si nada, una herramienta quebrada, eso está mal, muy mal. Tus palabras me cortan más profundamente que cualquier navaja. SNFF. Gabriel se volvió un lío de sollozos, aun cuando ya lo había visto cientos de veces. No podía dejar de llorar de la emoción cuando un pecador frío y sanguinario como Zabuza, por primera vez en su vida dejaba que su frío corazón fuera vulnerable. La muerte de ese pobre chico Aku, fue un punto de quietud y las palabras de su querido chico fueron el empujón que necesitaba para ver la luz. Era uno de sus recuerdos favoritos para ver. Es un santo. Emily también lloró a cántaros, sacando un pañuelo se sonó la nariz. Las dos ángeles estaban en el salón del hogar de la Arcángel Mayor, haciendo una de las cosas favoritas de esta última. Ver los recuerdos de su persona favorita. Es un chico interesante, admitió la tercera persona que estaba en la sala. Esta era la primera mujer en llegar al paraíso, bajo la protección directa de Gabriel. Ella era Eva. Como la primera mujer humana creada por el mismo creador de todo. Era simplemente perfecta, una hermosa mujer con ojos azul cielo y cabello largo y rubio brillante adornado con flores. Tenía una figura voluptuosa de grandes senos, una cintura pequeña y grandes caderas, con un trasero en forma de corazón. Para pena de los demás ángeles y tentaciones de muchos, la primera mujer no estaba vestida, solo tenía unas hojas unidas con enredaderas. Sus pechos apenas cubiertos por hojas, al igual que su zona íntima y desgraciadamente o afortunadamente desde atrás se vio como si usara una pequeña tanga, con una pequeña hoja que se perdía entre sus nalgas predominantes. ¿Por qué una descripción tan detallada? Porque literalmente todo el mundo la primera vez que la miraba no perdía detalle en verla. Sí, muchos ángeles normalmente la evitaban para no caer en tentaciones carnales que pudieron hacerlos caer del paraíso. Y también había otras razones. Si Gabriel puede ver los recuerdos del señor Naruto, ¿eso quiere decir que también ve sus momentos más privados como lo es estar en la ducha? Preguntó curiosa Eva. No hacía falta, dijo que esa pregunta casi hizo caer a Gabriel del sillón. ¿Qué? Yo jamás ese. Mientes, lo has hecho. Eva era brutalmente honesta, todo con una sonrisa alegre y pura, dejando en claro que no lo hacía a propósito. El rostro de Gabriel ardió en dorado. Ella jamás haría algo tan pecaminoso como lo era especial al héroe de las tierra elementales. Bueno, no se forma intencional. Hubo algunas veces que se equivocó y vio momentos de su vida donde justa estaba tomando un baño, o en su adultez al tener intimidad con su esposa.
Obviamente nunca fue su culpa, era culpa del cristal de recursos, sí, era eso. ¿Lo estás pensando, no? Gabriel es una pervertida, señaló divertido Eva. Señorita Eva. Regañó Emily, que normalmente era muy educada con sus mayores, pero ver cómo acorralaban a su amiga Gabriel saltó a defenderla. Gabriel puede equivocarse cuantas veces quiere. Ella es alguien distraída y torpe, así que no tiene nada de malo que se equivoque espiando al señor Naruto. ¿Distraída y torpe? Gabriel hizo una mueca inexpresiva. Mejor no me defiendes, Emily, entonces eres una pervertida, reflexionó Eva. No lo soy. Emily y Eva fueron tomadas como si fueran gatos, y antes que lo supieran ya estaban fuera de la puerta del hogar de Gabriel, que les cerró la puerta. Qué grosera, se quejó Eva cruzándose de brazos. La honestidad es importante, es cierto, le dio la razón Emily. Creo que la señorita Gabriel quiere ser la mejor amiga del señor Naruto. La primera mujer le dio una mierda hueca. ¿Por qué esa mirada? Cuestionó confundida la joven Ángel. Eres muy inocente, Emily, y eso no es malo, usar relleno para tu sostén sí. La pobre chica se cubrió el pecho avergonzada. No te avergüences de tus pequeños pechos, Emily, son lindos. No hay nada más hermoso que mostrar el esplendor del cuerpo, no hay que quedar atada a los estigmas de la ropa, Emily. Gritó de golpe, asustando a la pobre chica y algunos transeúntes que pasaban por la calle. Señorita Eva. No tiene que gritar así, ¿qué hace? Chilló en pánico al ver cómo la primera humana tomó las hojas que cubrían su decencia y se la estaba por quitar. Vine al mundo desnuda. Y así debería de estar siempre. Gritó con un ciego de pura determinación en sus ojos, a punto de sacarse lo poco que la cubría ante la mirada de pánico de Emily y los demás ángeles cerca. Señorita Eva. Todo el vecindario escuchó a gritos, de una pobre Emily que luchaba para que Eva no se desnudara. No sería la primera vez que algo así sucediera, ya que varios otros ángeles tuvieron que ayudar a la joven para evitar un desnudismo público. Sí, la primera mujer de la humanidad era particular. Desde la ventana de su hogar Gabriel suspendió y cerró las cortinas. ¿Por qué los humanos eran tan raros? Alastor, y mi amigo. Bueno, ¿cómo lo digo? Naruto lo sabía, solo en el infierno podrías hacer cosas que de ninguna manera en la tierra hubieran sido bien vistas, y ahora eran tratadas como muchas otras con tanta naturalidad que en verdad daba miedo. Y ahora tenía que ver a Alastor comer con los modelos de alguien de la clase alta, con tenedor y cuchillo a un ciervo que aún estaba vivo, agonizando y retorciéndose de dolor. Estás enfermo. Señaló Lute, que se levantó de la mesa. No pudo comer un bocado de nada teniendo que ver eso. Me recuerdas a mi prima Ellie, ella también le gustaba comer animales vivos, y demonios, también recordó Millie, que poco le importaba lo que el sujeto comiera, ella estaba feliz de comer un plato de espagueti junto a su jefe. Sí, es al tipo de mierda que te acostumbras, dijo con resignación Ángel Dust, que picó con desinterés su plato de espagueti. Le hubiera gustado poner un poco de éxtasis para levantarse el ánimo. Sepan disculparme, es que para mí es una exquisitez el poder saborear el miedo y dolor, hasta en mi comida. Picando con su tenedor el ojo del ciervo, se lo arrancó. Incluso eso fue demasiado para los demonios, que se estremecieron al verlo comer el ojo. Y no te preocupes. Este era un animal malvado. ¿Los animales también caen en el infierno? Me preguntó confundido Naruto. Ja ja ja. Pues claro. Quien diga que los animales no pueden ser malvados miente. Un pitbull que le arranca la cara a un niño de una mordida no es exactamente uno que tenga lugar en el cielo. Bueno, eso era algo curioso. No espero que hubiera animales en el infierno, aunque tendría que ser algo obvio. No todos los demonios podrían ser caníbales, algunos de ellos tendrían que extrañar la carne de animales. Vaya, Naruto miró curioso al venado que estaba a punto de dar su último respiro. ¿Y este qué habrá hecho para caer aquí? Este es el padre Bambi. El que se fue y nunca regresó. Muere basura. Ángel Dust usó su cuchillo para picar la cabeza del animal varias veces. Tenías que haber estado para ellos, hijo de puta. Naruto se rascó la cabeza, estaba tan confundido. 160 años. Era mucho tiempo. Naruto respiró hondo, sentado sobre una roca frente a una gran cascada, rodeado de vida vegetal espesa y frondosa que sin duda haría que fuera difícil solo el pasar tanta vida conectada a él. La influencia del chakra natural que corría por sus bobinas de chakra hacía que la vida a su alrededor cobrara vida.
Como alguna vez fue el caso de que cuando exterminaba Zetsus blancos, de los cadáveres de estos crecían árboles grandes y fuertes. Si quisiera podría ir a un terreno muerto y en un día volverlo una selva llena de vida. Los últimos 60 años pasaron su vida como lo hizo alguna vez su maestro más pervertido, Erosenin. Ser un viajero que recorrió cada centímetro de las tierras elementales, haciendo pequeños actos de ayuda a quien lo necesita. Sí, en vez de escribir pornografía y visitar cada burdel pagando por afecto de una mujer, se conformó con ayudar en cosas cotidianas en todo el continente. ¿Tienes un campo que sembrar? Naruto te ayudará. ¿Un maestro sustituto? Naruto te ayudará. ¿Un cocinero de reemplazo porque está enfermo el original? Bueno, podría buscar el mismo otro cocinero, no era su fuerte cocinero. Todo el continente lo admiraba, lo amaban, lo respetaban. Era lindo, al menos llenaba un poco el hueco que quedó en su alma, lo que impedía que se hundiera en el oscuro abismo de la depresión y la soledad. Todos los que conocieron, los maestros que lo formaron, sus compañeros que crecieron a su lado, sus amigos, cada conocido en su infancia e incluso adultez. Estaban muertos. Todos y cada uno de ellos. Muertos. No podría culpar a nadie, su madre del lado de la familia Uzumaki era sabido que vivían el doble que una persona normal, el que fue el Uzumaki más viejo llegó a vivir 170 años. Fue, porque ahora con sus 180 ahora era la persona más longeva del continente, y lo que era peor. Se veía como si apenas cumpliera los 40. Algunas canas blancas en su cabello, ligeras arrugas en el borde de sus ojos. Muchas personas dirían que era un estúpido mal agradecido, que todos darían lo que sea para tener una juventud tan larga y vivir tanto. Tal vez si era un tonto, porque no lo quería. Quería haber muerto junto a su esposa en la vejez, que murió a sus 60 años. Para jamás tener que hacer las cosas más dolorosas de su vida. Funerales. La de Hinata, las de sus 2 hijos, las de todos sus nietos, incluso las de sus bicenietos. Su corazón no podía soportar más eso, ver nueva vida en la línea familiar que había iniciado, y que cada pequeño que veía crecer, tenía que llegar el día en que tenía que tirar tierra sobre su tumba. Fue una decisión dura, tuvo que separarse de sus descendientes, manteniendo un contacto bastante distanciado de sus tataranietos y tataranietos, que ya eran adultos. Y gente importante. Tal vez se distanció, pero jamás los dejó de lado. Naruto dejó de meditar cuando algo se acercó a él, un aparato que en su tiempo hubiera sido raro, una cosa mecánica que podía volar por 4 pequeñas hélices y cuerpo de un material artificial llamado fibra de algo. El dron voló hasta quedar frente a él y dejó caer una carta roja. Así que una roja, ¿eh? El sabio tomó la carta con curiosidad, hace décadas que no recibía una alarma tan importante, siempre deseo que no llegue ninguna. Ya de pie desapareció en un destello amarillo. Sí, conocía la técnica característica de su padre, aunque no lo usaba en los combates, aún en su vejez estaba lejos de ser tan hábil como lo era su padre, además era tan rápido sino más rápido que un Raikage a pie, así que podría correr a donde quisiera a velocidades supersónicas, se sentía algo viejo para correr como un adolescente, así que los saltos del Iraisin, eran lo ideal. Tan como rápido desapareció en un destello dorado, volvió a aparecer al otro lado del continente. Frente a las puertas de su hogar. Konoha, Naruto respiró hondo al mirar su hogar. Cada visita se le hacía más diferente. Grandes edificios. Vehículos extraños, hace algunas décadas eran de vapor, ahora parecían ser un tipo de combustible, eran raros, ruidosos y feos. ¿Dónde quedó el encanto de saltar entre los árboles y correr como un ninja? Es él. Hiruzen dejó la carta y se quitó las gafas. Cerró con fuerza los ojos nublados y contuvo las lágrimas. Guardó el borrador en el pergamino hasta que Naruto lo abriera de nuevo. Por ahora, Sarutobi se acercó a la cuna de Naruto y sonrió mientras acariciaba los bigotes del bebé. Naruto ronroneó de alegría, provocando una suave risa en Hiruzen. Parecían bastante sensibles. De repente, la ventana se abrió y entraron Kakashi y Jiraiya. Los estaba esperando, dijo Hiruzen, sin impresionarse. Pasen, les indicó que entrarán. Ambos subieron y se detuvieron frente a la mesa. Hiruzen encendió su pipa y miró por la ventana. Así que volviste a tomar asiento, Sarutobi-sensei. El chico dejó su sombrero demasiado pronto, susurró Jiraiya con tristeza. Hiruzen asintió en señal de acuerdo.
Así lo hizo, asintió, todavía mirando por la ventana. Suspirando, Jiraiya, comenzó Hiruzen. Minato me ha dejado una gran carga, una carga que Kushina no quiere justificar, admitió, y Jiraiya lo miró confundido. Hiruzen no añadió nada más y señaló la cuna de donde resonaban los suaves ronquidos de un bebé. Kakashi y Jiraiya se acercaron a la cuna y no pudieron evitar jadear de asombro. Sensei, dijo Jiraiya con dificultad. ¿Es su hijo? Tartamudeó Jiraiya. Hiruzen asintió afirmativamente. ¿Por qué está aquí entonces? Tronó Jiraiya. Creí que Kushina había tenido 2 hijas, no un hijo también. Me lo dijo cuando la invoqué anoche. Pero me dijo que partiría hoy al amanecer hacia la capital del fuego. Si es su hijo, ¿por qué está aquí? Preguntó Jiraiya, naturalmente. Hiruzen sonrió con tristeza y siguió mirando por la ventana. Ella lo culpa de la muerte de Minato, Jiraiya. Hiruzen no se anduvo con rodeos. Lo ve como si fuera el Kibi renacido. Kushina busca a alguien a quien culpar y desahogarse, y lamentablemente ha elegido al pequeño Naruto como su culpable. Anoche, lo repudió e incluso amenazó con matarlo. Ahora, Jiraiya, quiero preguntarte. ¿Adoptarás a Naruto? Hiruzen soltó la bomba. Sé que tienes una red de espías que gestionar, pero podemos fijar un plazo. Puedo pedirle a alguien de confianza que te ayude con el pequeño Naruto. ¿Qué dices, Jiraiya? ¿Lo aceptarás? Preguntó Hiruzen esperanzado. Sinceramente, estaba seguro de que Jiraiya aceptaría al niño de buena gana para cumplir la última voluntad de su aprendiz. Lo siento, Sensei. La disculpa de Jiraiya le hizo un nudo en el estómago a Hiruzen. La aldea necesita mi red de espías más que nunca, y no tengo madera de padre, ¿sabes? Me gusta viajar, investigar y escribir. Además, el gran sapo Sapo ha dado una nueva profecía. Papá y mamá me la contaron anoche. Dice, el poderoso retoño nacido de 2 hojas fuertes guiará al mundo a la paz, y sus enemigos temerán la mirada de sus ojos rojos cuando los mire para proteger lo que es valioso para él. Y sé con certeza que tiene que ser Naruto Mito. Encajan a la perfección. Y hasta tendrán ojos rojos cuando canalicen el chakra del zorro, igual que Kushina. Tendré que dedicar todo mi tiempo a cuidarlos, así que estar con Naruto será difícil, ¿sabes? Jiraiya se disculpó sinceramente. Espero que lo entiendas, Sensei. El futuro del mundo es más importante que la vida de un solo niño. Tú, entre todos, debes entenderlo. Jiraiya intentó hacerlo entrar en razón. Hiruzen ni siquiera se molestó en voltearse para mirarlo, pues su corazón se partió en 2 al escuchar las confesiones de su estudiante. Minato, de verdad que adivinaste el porqué de todos sus corazones. Ni siquiera yo conocía la naturaleza de mi alumno, y aún así, lo adivinaste con claridad, pensó Hiruzen con tristeza. Ya veo, fue todo lo que Hiruzen pudo decir en ese momento. Jiraiya se alegró de que su sensei comprendiera sus razones. Después de todo, el mundo priorizaba a Naruto, aunque a él no le gustara. ¿Qué harás entonces, Kakashi? Hiruzen cambió sus palabras hacia el Chunin monótonamente. Señor tercero, Kakashi inclinó la cabeza. Quiero volver a mis deberes en el Ambu. Tengo que superar el dolor de perder a otra persona querida. Naruto se parece demasiado a Sensei, y no tendré tiempo para cuidarlo en mis misiones. Pero prometo que lo cuidaré desde las sombras e incluso me convertiré en su Sensei Jonin cuando crezca, prometió. Eso está bastante lejos por ahora, Kakashi, comentó Hiruzen con ironía. Kakashi asintió, sabiendo muy bien lo que el hombre estaba tratando de insinuar. Eso es, señor. Para ser honesto, después de todo lo que había escuchado, Hiruzen ya ni siquiera estaba sorprendido. Entiendo, Hiruzen hizo un gesto de desdén con la mano. Pueden retirarse. Los despidió. Creo que lo has oído todo. Preguntó Hiruzen, aparentemente sin dirigirse a nadie en particular. 2 pequeños sapos surgieron de las sombras de la pared, golpeando sus bastones para mostrar su descontento con el asunto. Sí, sí lo hicimos, dijo Pa con irritación. Lo admito, nunca esperé que Jiraiya abandonara a Naruto solo por nuestra profecía y sus hábitos repugnantes. Ha caído en el respeto de los grandes ancianos del Sapo. Vinimos a ver cómo estaba el joven Naruto, pero nunca imaginé que Kushina abandonaría a su propio hijo, aunque el dolor le nublara la vista, admitió Ma con tristeza. Yo tampoco, suspiró Hiruzen.
La aldea de la hoja también ha faltado al respeto al deseo de Minato-chan de que Naruto-chan fuera visto como un héroe, dijo Pa con voz firme. La hoja ha perdido la gracia y el honor que una vez tuvo, en los días en que Hashirama-chan y Tobirama-chan guiaban sus reinados, espetó Ma. Hiruzen sonrió, recordando aquellos tiempos, sabiendo que tenían razón. Esta ya no era la misma aldea. Sus fundadores se habrían avergonzado de lo que su visión se había convertido tras sus muertes. ¿Qué desean hacer ahora?, preguntó Hiruzen a los dos sapos. Se miraron y asintieron. Retiraremos a Jiraiya-chan del contrato de invocación de sapos, con efecto inmediato. Pa golpeó su bastón con decisión. Ha caído en desgracia. Haremos de Naruto-chan nuestro nuevo invocador y le juraremos lealtad a él y solo a él, no a la hoja. Bunta también dijo que estaba emocionado de luchar junto al niño, cuando creciera, y quería convertirse en su familiar. También desea presentarle a sus hijos, Gamakichi y Gamatatsu. Seremos leales a la hoja mientras Naruto-chan tenga intención de protegerla, y nada más. Declaró su lealtad al atónito Hokage. Pero los sapos han sido aliados de la hoja intentó protestar Hiruzen. Ma intervino. El gran sapo cree que es hijo de la profecía, y nosotros también. Añadió. Minato-chan nos confió la llave del sello de su heredero y nos pidió que se la entregáramos a Naruto-chan cuando lo consideraras listo. Minato-chan dejó muchas cosas en el monte Myoboku para que las heredara. Se las daremos al chico cuando conozca su linaje, dijo con voz férrea. Pa y Hiruzen asintieron en acuerdo con sus palabras, pero Hiruzen no pudo evitar preocuparse un poco. La hoja había sufrido otra pérdida, una grave pérdida de poder al casi perder el único contrato de invocación de batalla poderoso que quedaba en la aldea, de no ser por Naruto. El contrato de la serpiente era con Orochimaru, y Anko solo tenía un contrato parcial con ellos. Y las babosas eran leales solo a los Senju y a los Uzumaki. Hiruzen solo podía preguntarse cuánto tiempo los oídos del bosque Shikotsu permanecerían ajenos a esta verdad. Kusina y Tsunade eran las únicas invocadoras que quedaban, y tampoco eran shinobi activos de la aldea. Hiruzen se preguntó si tomar el asiento había sido realmente lo correcto con todos los vacíos de poder que quedaron tras la muerte de Minato. Hiruzen miró al pequeño Naruto con una sonrisa, sabiendo perfectamente que el niño sería una espina en su trasero y le causaría un montón de papeleo cuando creciera. Ya era muy importante para la aldea como el último de los Namikaze, y el único invocador del legendario clan de los sapos ahora que Jiraiya había sido expulsado del contrato. Pensó en la reacción de su estudiante al darse cuenta de que su contrato, del que tanto dependía, había sido anulado. Observó en silencio cómo Pa y Ma se acercaban a la cuna de Naruto, y Pa lo recogió. Naruto despertó con un tierno bostezo y contempló al extraño sapo con los ojos abiertos y caídos mientras ladeaba la cabeza. Pa lo sostuvo frente a su rostro, mirándose fijamente a los ojos. Bueno, Naruto-chan, lo acomodó un poco más en sus brazos, ¿te gustaría ser el próximo invocador de sapos?, le preguntó papá con una sonrisa. Naruto rió con un aplauso, pensando que era gracioso, y lo abrazó. Todos rieron al unísono. Creo que es un sí, ¿no, Sarutobi?, dijo mamá y papá asintió. ¿Qué dices, Sarutobi?, preguntó papá. Hiruzen sonrió. Creo que sí también. Ma se acercó a Naruto justo cuando Pa terminaba de cortarle un poco el pulgar, haciéndolo sangrar, y empezó a escribir su nombre, Naruto Namikaze, en el pergamino de invocación. Estampó la huella de una mano sobre el pergamino y la borró bruscamente para asegurarse de que estuviera bien hecha. Naruto sorbió un poco por el corte en el pulgar y, como si fuera una señal, Ma le golpeó la cabeza a Pa mientras gritaba un "¡Oi!". Indignado. Idiota. Tronó. Cortaste demasiado profundo. Mira, lo hiciste llorar. Rugió cuando Naruto volvió a olfatear, y Ma lo levantó del suelo, lo meció y lo arrulló. Ay, Naruto-chan es un chico valiente. ¿Verdad que sí?, susurró ella, y el niño rió entre dientes, olvidando momentáneamente el dolor mientras su pulgar sanaba casi al instante. Hiruzen, al igual que Pa, tenía los ojos como platos al ver la velocidad con la que sanó. Parecía que el kibi le había dado un factor de curación. Pa había llegado a la misma conclusión que Hiruzen y estaba igualmente sorprendido. Sin embargo, quería preguntar qué sería del pequeño Naruto y quién lo cuidaría de ahora en adelante. ¿Qué harás con la crianza del joven Naruto, Sarutobi?,
Se preguntó papá. ¿Dónde vivirá? Hiruzen suspiró y se dejó caer en su silla, sintiéndose mucho mayor de lo que le corresponde. Quiero quedármelo, sí. Pero ahora tengo demasiadas responsabilidades, dijo al ver su mirada de desaprobación. Y aunque quisiera quedármelo, el consejo armaría un escándalo. Anoche decidieron que ningún clan podría adoptarlo por miedo a que liberaran al Kibi para ganar poder, y ningún civil lo adoptará por razones obvias. Así que solo queda el orfanato, añadió Hiruzen para no quedar mal. ¿Y qué hay de su alojamiento? Preguntó Manda. Intentaré encontrarle el mejor orfanato posible, e incluso les pagaré un extra para que esté seguro y bien atendido. Haré que Kakashi y mis otros Anbu lo vigilen de vez en cuando. Promulgué una ley para que no se hable de su carga a los jóvenes, para que pueda hacer amigos. Lo visitaré tan a menudo como pueda, pero será difícil sacarle más tiempo. Cuando tenga 6 años, lo ingresaré en la academia, tras lo cual se graduará a la edad recomendada de 12 años. Eso es lo que tengo planeado por ahora. Su padre se aseguró de que tuviera el dinero para vivir bien, y se lo daré mensualmente como estipendio hasta que reclame su fortuna para mantener su identidad en secreto. Explicó Hiruzen, y Pai y Ma asintieron, satisfechos. Nosotros también lo vigilaremos regularmente, le dijeron a Sarutobi. Pero no nos revelaremos a él hasta que sea el momento oportuno. Te deseo suerte, Sarutobi, y confiamos en que cuidarás de nuestro invocador, le preguntaron, y Hiruzen sonrió. Haré lo que pueda, prometió Hiruzen. Pa asintió y golpeó su bastón mientras él y Ma se marchaban envueltos en una nube de humo. Hiruzen empezó a revisar los archivos y registros de los orfanatos de la aldea para encontrar uno que le ofreciera las mejores comodidades, pero ese asunto era secundario por ahora. Hiruzen necesitaba encontrar un lugar donde Naruto fuera aceptado plenamente. Empezó a revisar archivo tras archivo, rebuscándolos, y finalmente no encontró ninguno que se ajustara por completo a sus necesidades. Sarutobi gimió. Este iba a ser un día largo. Salto temporal de 4 años era el 10 de octubre, día del festival del Kyuubi, y toda la aldea estaba llena de adornos y la moral estaba por las nubes. Por las calles, un niño rubio de ojos azul claro y bigotes en la cara caminaba admirando las vistas del festival. El niño es nuestro héroe, Naruto. Naruto corría alegremente por las calles. Se acercó a varios puestos, jugó y comió varias delicias. Los comerciantes eran de diferentes aldeas, así que no lo echaron, ni siquiera le hablaron con rudeza. Muchos aldeanos lo miraban con frialdad, pero el chico estaba demasiado feliz para darse cuenta. Caminaba entre la multitud cuando de repente lo empujaron a un callejón, y Naruto levantó la vista y vio a 3 hombres con extraños ojos blancos mirándolo, probablemente ciegos, mientras Naruto se levantaba y se sacudía el polvo. ¿Puedo ayudarle, señor? Le preguntó cortésmente, aunque el hombre se puso furioso. Sí. Puedes morir por mí, demonio, gritó. Corrieron hacia el rubio con un kunai, y Naruto huyó asustado. Lo persiguieron mientras zigzagueaba, se agachaba y corría por callejones, y entonces vio una valla frente a él. Saltó sobre una caja de madera, luego sobre un gran contenedor cerrado, y luego sobre la valla. Naruto se giró para ver a los hombres y ver qué tan lejos estaban, pero observó con horror cómo le lanzaban 10 kunai, y Naruto sintió que el miedo le oprimía el pecho. ¿Cómo se suponía que iba a esquivarlos en el aire? El ritmo cardíaco de Naruto se aceleró, su presión arterial aumentó e inconscientemente canalizó un enorme chakra de pulso hacia las venas detrás de sus ojos. Tan pronto como sus ojos se inundaron de suficiente chakra, el mundo a su alrededor se volvió más nítido. Incluso pudo distinguir las alas de los insectos volando en el aire, y vio que los cuchillos kunai, demasiado rápidos para que él los descifrara, ahora parecían moverse hacia él a cámara lenta. Confundido, Naruto agarró uno de ellos en el aire y comenzó a desviar los demás. Logró desviar 7 de ellos, pero no pudo terminar con los 2 últimos, aunque podría argumentar que eran mucho más lentos que él. Uno de los cuales se alojó en su hombro derecho, el otro en su muslo izquierdo. Naruto aulló de dolor y cayó. Se arrastró de vuelta a la esquina del callejón sin salida y se llevó las rodillas al pecho a la defensiva. Se acurrucó, sabiendo que ya no podía escapar. Naruto gimió y esperó a que el dolor llegara justo cuando empezaron a patear su pequeño cuerpo, y sus gritos de auxilio se ahogaron en la música a todo volumen que adornaba el festival tras este infierno.
¿Viste sus ojos?, exclamó uno de ellos mientras lanzaba otra patada. Sí, parece que tiene el Sharingan. ¿Es un Uchiha?, preguntó el otro. Nadie ha activado el Sharingan a tan temprana edad. El demonio debió robárselo a un cadáver. Se lo merece, estamos aquí para presenciar su verdadera cara, ideó el tercero, y comenzaron a patearlo con aún más saña. Naruto no pudo hacer más que aguantarlo todo. Dolía muchísimo, pero ¿por qué lo golpeaban? No era un demonio, ¿verdad? Su mente se encogió mientras se aturdía de dolor y cayó inconsciente. Pero continuaron golpeándolo, sin importarles en lo más mínimo su estado. Querían matarlo lentamente y, lamentablemente, convertirse en los héroes silenciosos de la aldea que vengaron a su salvador la noche de su noble sacrificio. Ahora, acabemos con esto, dijo el primer hombre, y estaba a punto de apuñalar a Naruto en la cabeza cuando una oleada de instinto asesino lo detuvo. Al darse la vuelta, vieron a un Anbu con una máscara de comadreja detrás de ellos. Desde la máscara se veía un Sharingan completamente desarrollado y los tres tomoes giraban peligrosamente hacia los aldeanos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el Anbu. Bueno, verás, Anbu-san, estábamos terminando lo que empezó el Yondaime. Deberías dar el último golpe, ya que te robó el Sharingan del clan, dijo otro aldeano. Tan pronto como dijo eso, el Anbu se abrió paso a través de sellos manuales a la velocidad del rayo y gritó estilo fuego. Gran jutsu de bola de fuego, una gran bola de fuego escapó de sus labios y envolvió por completo a los aldeanos, matándolos en el acto. El Anbu corrió hacia Naruto, que empezaba a despertar. Al levantar la vista, vio el Sharingan del Anbu y dijo: «Tienes una mirada genial, señor». Los Anbu miraron a Naruto y quedaron boquiabiertos. Un niño de no más de 4 años había activado el Sharingan. Era la persona más joven en despertar el dojutsu. Naruto entonces se giró para mirar al Anbu con ojos temerosos y dijo: «¿Vas a golpearme también? Si es así, por favor mátame. Así podré ir con mi papá y vivir con él». Mientras decía que volvió a caer inconsciente, esta vez apenas aferrándose a su vida. La Anbu lo recogió inmediatamente y lo llevó rápidamente al hospital. Al llegar al hospital, gritó: «Enfermera, es una emergencia». Una enfermera corrió rápidamente, pero se detuvo al ver a quien sostenía el Anbu y se burló. «Llévense esa cosa. No tratamos a gente como él». En cuanto dijo eso, una oleada de intensas intenciones asesinas inundó el hospital, haciendo que todo el personal contuviera la respiración. Entonces el Anbu dijo: «Les voy a pedir una vez más que lo traten antes de matarlos a ustedes y a sus familias». Tan pronto como dijo eso, se escuchó un grito indignado. «No pueden hacer eso». «Oh, pero sí puedo». Según la ley del tercer Hokage, cualquier prejuicio contra Naruto, cualquier mención de la palabra demonio en público, será ejecutado sin juicio. ¿Quieres eso?, preguntó el Anbu con calma. El personal negó con la cabeza y llevó a Naruto a una operación amenaza. El Anbu dejó de manifestar su instinto asesino y dijo: «Neko, ve a buscar a Ino Taicho e infórmale al Hokage sobre lo sucedido». Otro Anbu con máscara de gato asintió antes de desaparecer entre las sombras. Unos minutos después, el Hokage y otro Anbu con cabello plateado y una máscara de perro corrieron hacia donde estaba el Anbu y dijeron: «Informe de la comadreja». «Hola, Hokage-sama». Estaba haciendo mi inspección perimetral habitual cuando vi que una turba de aldeanos estaba golpeando a Naruto-kun hasta dejarlo inconsciente. Inmediatamente les pregunté qué estaba pasando, y me respondieron, y cito textualmente: «Estamos terminando lo que el Yondaime comenzó al matar al demonio». Inmediatamente les apliqué un jutsu de bola de fuego gigante, matándolos a todos. Luego fui a ver a Naruto-kun y lo traje aquí. Al principio se negaron a atenderlo, pero tras un poco de convencimiento, empezaron a atenderlo. Después de eso, les envié un mensaje a Tiria y Ino Taicho para que vinieran, dijo la comadreja. ¿Pasó algo más?, le pregunta el Anbu. Comadreja suspiró e hizo un gesto a su capitán y al Hokage para que se acercaran antes de susurrar en voz muy baja: «Parece que ha activado el Sharingan». Lo vi claramente. Tenía el Sharingan con un tomoe en cada ojo. Comadreja endureció la mirada y preguntó: «¿Qué está pasando exactamente, Hokage-sama?». Hiruzen suspiró antes de decir: «Es el hijo del Yondaime. Asegúrate de no compartir esta información con nadie. También incluye lo de su Sharingan».
Si te oigo contárselo a alguien, te mataré. Es un secreto de rango SS. ¿Quedó claro? Ayokage-sama, dijo la comadreja cuando la puerta del quirófano finalmente se abrió y un médico salió con el ceño fruncido en su rostro. ¿Cómo está, doctor? Preguntó Hiruzen. Está estable. Evitamos que sufriera daños permanentes. Su inquilino también se está recuperando más rápido que la mayoría. Aunque me pregunto por qué algunos aldeanos golpearían tan brutalmente a un niño tan pequeño, respondió el médico. ¿Puedo verlo? Preguntó Hiruzen. Es posible que se levante en un par de horas, respondió el médico mientras se daba la vuelta y salía del apartamento 3. Quiero que ambos vigilen al chico en la habitación. Voy a la oficina a colocar algunos clones de sombra. Regresaré en 1 hora y media, dijo Hiruzen a los dos Anbu, quienes asintieron en silencio y desaparecieron entre las sombras. 2 horas después, habitación del hospital. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe y se sentó y bostezó antes de mirar hacia un lado y ver a un Hiruzen Sarutobi mirándolo con preocupación y tristeza. ¿Cómo te sientes, muchacho? ¿Te duele algo? Preguntó Sarutobi mientras se movía y se sentaba junto a Naruto. Me siento bien, anciano, solo un poco dolorido. Por cierto, ¿podrías decirme por qué me odian tanto los aldeanos? Preguntó Naruto. No lo sé, Naruto, dijo Hiruzen. Le dolió mucho ver a la rubia esfera de luz tan silenciosa. Parecía como si una parte de su inocencia lo hubiera abandonado por completo. ¿Un Jiji soy un demonio o un monstruo? Preguntó Naruto con su voz apenas por encima de un susurro. Naruto, mírame. No eres un monstruo en absoluto, ¿me entiendes? Soy el Hokage, la persona con más conocimiento de la aldea. Si te digo que no eres un monstruo, entonces no lo eres, dijo Hiruzen, a lo que Naruto sonrió con sinceridad. Gracias, anciano, ¿podrías pedirle al señor Anbu que salga? Quiero agradecerle por rescatarme, dijo Naruto mientras miraba hacia abajo tímidamente. Naruto, ¿cómo sabes que está aquí? Preguntó Sarutobi con expresión de sorpresa. Realmente no lo sé. Solo lo sentí aquí. Y reconocí su presencia cuando me salvó, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Increíble, es un sensor nato. Realmente es tu hijo Minato, pensó Sarutobi. Puedes salir, comadreja, dijo Hiruzen. El Anbu enmascarado salió y dijo. Hola Naruto-kun. Gracias por ayudarme, Anbu-san, eres el mejor después de Jiji, dijo Naruto. La comadreja Anbu solo asintió con la cabeza antes de desaparecer en una nube de humo. Anciano, durante esa paliza por unos momentos noté que las cosas se ralentizaban. Como si pudiera ver sus movimientos, como si se movieran en cámara lenta. Preguntó Naruto con una linda inclinación de cabeza hacia la izquierda. Hiruzen no pudo evitar sonreír. Parecía que el niño no había perdido del todo su inocencia. Entonces dijo. Ese mi niño era tu Kekagenka, el que heredaste de tu padre y lo despertaste. Con otra inclinación de cabeza, Naruto dijo. ¿Qué es un anciano Kekageki? Hiruzen, riendo entre dientes, dijo. Es el Kekagenka de Naruto. Son habilidades que heredas de tus padres. Tú las heredaste de tu padre. Al decir eso, maldijo para sus adentros que se había metido en una situación difícil. Anciano, ¿conocías a mi padre? ¿Puedes decirme quién era? ¿Me amaba? Preguntó Naruto rápidamente. Hiruzen percibió la desesperación en su voz. La gente lo había tratado tan mal que creía que nadie lo amaba. Sí, Naruto, sabía quién era tu padre. Fue uno de los héroes más grandes de la historia de las hojas. No puedo hablarte de él ahora, ya que tenía innumerables enemigos que harían todo lo posible por hacerte daño. Y sí, Naruto, te amaba profundamente. Nunca había visto a un padre tan emocionado por criar a su hijo. Deberías haberlo visto, dijo Hiruzen con una sonrisa, esperando que Naruto no insistiera más. Está bien, viejo. Pero me lo dirás eventualmente, ¿no? Preguntó Naruto. Claro que sí, Naruto. Dime, ¿quieres ser un ninja? Así seguirás los pasos de tu padre y del Yondaime, dijo Hiruzen. Sí, quiero ser un ninja. Superaré al Yondaime y haré que mi padre se sienta orgulloso de mí. Entonces tomaré tu sombrero y me convertiré en el más fuerte de todos los Hokages, dijo Naruto con una sonrisa astuta. Estoy seguro de que lo harás, Naruto. Ahora descansa un poco,
Te llevaré de vuelta al orfanato mañana, dijo Hiruzen, e inmediatamente vio como la sonrisa de Naruto se transformaba en un ceño fruncido. Y una vez más, una sensación de miedo se apoderó de su estómago. Pero Jiji, el orfanato me echó hace una semana, dijeron que ahora que tengo la edad suficiente puedo vivir solo, dijo Naruto. Hiruzen suspiró con cansancio y dijo, está bien, Naruto, vete a la cama. Mañana arreglaremos tu alojamiento y entrenamiento. Buenas noches. Naruto sonrió y asintió antes de darse la vuelta y dormir. Una vez fuera de la habitación, Hiruzen dijo, Inu, ve a visitar el orfanato, lleva a todos los guardianes a Ibiki y haz que los interrogue. Si alguien está remotamente involucrado en herir a Naruto, ejecútalo sin juicio. Ayokage-sama, dijo Inu mientras desaparecía en una nube de humo. Me estoy haciendo demasiado viejo para esta mierda, dijo Hiruzen mientras suspiraba y se dirigía a su casa. Al día siguiente de recibir el alta hospitalaria, Naruto se dirigió a la oficina del Hokage. En el camino, sintió que la gente lo miraba con enojo y se preguntó de nuevo qué había hecho para merecer ese trato. ¿Era realmente un demonio? Negando rápidamente con la cabeza, recordó lo que dijo Sujiji y estuvo seguro de que no era un demonio. Al llegar al edificio del Hokage, entró y se dirigió a la oficina. En el camino, se detuvo a saludar a la secretaria, a quien consideraba una hermana mayor. Ohayo Minane-chan, dijo Naruto mientras se acercaba a ella. La secretaria se giró hacia él, le dedicó una cálida sonrisa y lo cargó en brazos. ¡Ay, es mi adorable Naru-chan! ¿Qué haces aquí? Jiji me dijo que fuera con él después de que me dieran de alta del hospital, respondió Naruto alegremente. Espera, ¿por qué estabas en el hospital? Preguntó Mina con su voz cargada de curiosidad y preocupación. Naruto entonces relató todos los eventos de la última semana. Al terminar, Mina simplemente asintió y lo bajó antes de decir, bueno, Naru-chan, deberías irte al Hokage. Después de todo, hoy es el día en que comenzarás tu entrenamiento para convertirte en ninja. Claro que sí. Superaré al Yondaime Hokage y haré que mi padre se sienta orgulloso, Datebayo, dijo Naruto alzando su pequeño puño. Mina rió entre dientes al oír la ironía de su declaración y lo envió con el Hokage. Al llegar a la oficina, abrió la puerta de golpe y se abalanzó sobre el Hokage gritando jiji. Hiruzen se sorprendió por la repentina y dinámica entrada del pequeño rayo de sol, pero aún así abrió los brazos y lo abrazó. Tras unos minutos, se separaron. Hiruzen le dedicó su habitual sonrisa de abuelo mientras le acariciaba la cabeza al rubio, mientras que Naruto solo le dedicó una sonrisa astuta. Ya que estás aquí, supongo que estás listo para recoger tus cosas y encontrar tu nuevo hogar, preguntó Hiruzen, a lo que Naruto asintió con entusiasmo y saltó, provocando una risita entre dientes. Esta pequeña rubia sabía cómo alegrarle el día. Salieron de la oficina y se dirigieron a una tienda. En el camino, Naruto se enfrentó a las miradas de odio habituales, pero todas fueron acalladas al ver que el Hokage estaba con él. Finalmente, al llegar a una tienda llamada Dragon Lair, Hiruzen condujo a Naruto adentro y le dijo, bueno, Naruto-kun, ve a ver qué te gusta, te lo conseguiremos. Asintiendo con entusiasmo, Naruto entró corriendo en la tienda. Así que Hiruzen es otro cliente fijo para mí, ¿eh? Preguntó una voz. Al girarse, Hiruzen vio a un hombre de unos 40 y tantos años sonriéndole. Tienes razón. Es un huérfano que no parece agradar a la gente común. Seguro que ya has adivinado su identidad. Por eso quiero que seas tú quien le proporcione todo lo que necesite. Libros, ropa, equipo y demás artículos ninja. ¿Puedo confiar en ti para hacer eso, Kaiza? Preguntó Hiruzen al comerciante, ahora nombrado. La verdad es que no tengo ningún problema con eso, pero no entiendo cómo un huérfano que va a vivir de una beca podrá comprar cosas de mi tienda. Sin ánimo de ofender, dijo Kaiza. Oh, no te preocupes por el dinero, solo ponlo en esta cuenta, dijo Hiruzen mientras le entregaba un papel a Kaiza. Tras leerlo, Kaiza abrió mucho los ojos antes de sonreír con suficiencia y decir, ¿te gusta tirar bombas, verdad, Hiruzen? No sé de qué estás hablando, respondió Hiruzen con una voz inocente, lo que provocó que Kaiza se riera. Está bien, estoy de acuerdo. Aunque si el niño se parece en algo a su padre, dudo que necesite mi guía antes que proporcionarle suministros, dijo Kaiza, a lo que Hiruzen asintió. Ambos miraron a Naruto antes de que Kaiza se pusiera serio y preguntara.
Estoy muy consciente de lo que hizo su madre. ¿Cuándo se lo dirás? Suspirando, Hiruzen dijo. No lo sé, viejo amigo. Espero poder revelarle todo una vez que se convierta en Chunin. Lo entiendo, pero ¿y si de alguna manera logra despertar sus cadenas de chakra? Sabemos que su capacidad de chakra será enorme. Sumada a la densidad del Namikaze, no dudo que active esas cadenas, dijo Kaiza. No dudo mucho de que lo haga. Pero ya lo haremos cuando llegue el momento, dijo el profesor mientras Kaiza asentía. Ahora bien, Kaiza, necesito algunos libros sobre teoría y control de chakras, algunos jutsus básicos de rango D y C, uno sobre ejercicios físicos, un kit completo de inicio de Fuinjutsu y su correspondiente libro de nivel principiante 1, y finalmente uno sobre Shuriken Jutsu. Le daré las notas de su padre sobre el Sharingan y su estilo personal de Taijutsu para que podamos cubrirlo, dijo Hiruzen, a lo que Kaiza asintió y fue a buscar el material solicitado. ¿Algo más? Preguntó Kaiza mientras regresaba con la mercancía. Sí, quiero varios juegos de kunai y shurikens de práctica, respondió Hiruzen, a lo que Kaiza asintió y desapareció nuevamente y regresó con los juegos. Bueno, veamos qué hace el pequeño. Espero que sepa elegir bien su ropa. Me da pena que herede el amor de su madre por el naranja, dijo Kaiza, a lo que Hiruzen rió entre dientes y asintió. Al dirigirse a la tienda, vieron que Naruto sostenía una camisa azul, un pantalón ambú en blanco y estaba buscando una chaqueta. Oye, Gaki, ¿qué estás buscando? Preguntó Kaiza mientras le daba a Naruto una cálida sonrisa. Fue en ese momento que el lado tímido de Naruto comenzó a mostrarse y miró hacia abajo y dijo. Estaba buscando una chaqueta que combinara bien con esta camisa y pantalón, dijo lentamente. Kaiza sonrió antes de acariciarle la cabeza al chico con cariño y dijo. Espera aquí, sé justo lo que necesitas. Luego fue al almacén, tomó una chaqueta y regresó con Naruto. Una vez que regresó, dijo. Está bien, Gaki, ve a la sala de pruebas y pruébate tu ropa nueva, veamos cómo te queda. Naruto asintió con una sonrisa antes de moverse a la sala de pruebas. Entonces, ¿cómo encontraste al niño? Preguntó Hiruzen mientras subía desde atrás. Es igualito a su padre de niño. No tiene ni gracia, dijo Kaiza. Sin embargo, antes de que pudieran seguir hablando, Naruto salió de la habitación con su ropa nueva. La chaqueta que llevaba era azul oscuro con el símbolo de un rayo en la espalda. Era el símbolo del olvidado clan Namikaze. Maldita sea, nunca pensé que volvería a ver ese símbolo, dijo Hiruzen. Bueno, acostúmbrate porque lo verás por ahí, respondió Kaiza. ¿Cómo me veo, Jiji? Preguntó Naruto. Maldito niño, si sigues al ritmo que vas, serás un seductor cuando crezcas, dijo Kaiza con una sonrisa pervertida. Naruto, siendo el inteligente niño de 4 años que era, inclinó la cabeza y preguntó inocentemente. ¿Qué es un Lady Killer? Ambos hombres se lamentaron y se taparon la cara con unas toses antes de que Hiruzen dijera que se lo contaría a Naruto cuando fuera mayor. El chico asintió. Hiruzen y Naruto pagaron toda su mercancía antes de que la sellaran en un pergamino. Después, se fueron a buscar un pergamino. Ahora bien, Naruto, vamos a comer algo antes de llevarte a tu nuevo hogar, ¿de acuerdo? Dijo Hiruzen, a lo que Naruto asintió. Se dirigieron a un puesto llamado Ichiraku Ramen. Hizo pasar a Naruto antes de darse la vuelta y decir, Neko, Tori. Ambos Ambú aparecieron ante él e hicieron una reverencia esperando órdenes. Dile a Sparrow que vaya al campo de entrenamiento detrás del monumento del Hokage y construya su mejor casa allí. También toma este dinero y compra buenos muebles, comida y servicios. Dile que la construya como un apartamento de 3 habitaciones, dijo Hiruzen, a lo que ambos Ambú asintieron. Tomaron el dinero y desaparecieron en una nube de humo. Al regresar al puesto, encontró a Naruto sentado en el regazo de una chica mientras comía ramen. La chica lo arrullaba con su ternura mientras comía. Al verlo, se le llenó de sudor antes de decir, Oye, Teuchi. Mientras decía eso, un hombre gordo apareció en el mostrador y dijo, Hokage-sama, ¿cómo puedo ayudarlo hoy? Nada especial, Teuchi. Solo le estaba mostrando este lugar a Naruto. Parece que lo está disfrutando, dijo Hiruzen mientras miraba con cariño a Naruto, quien tenía una expresión de felicidad en su rostro mientras comía el ramen.
Si el niño se parece en algo a sus padres, estoy seguro de que estaré bien para toda la vida, dijo Teuchi, lo que provocó que Hiruzen girara bruscamente el cuello para mirar al chef. ¿Cómo sabes su herencia? Susurró Hiruzen con urgencia. Teuchi resopló y respondió en una voz igualmente baja. Cabello rubio, ojos azul zafiro, adicción al ramen y un tic verbal de Datebayo, si no es el hijo de Minato y Kusina, regalaré mi tienda. Hiruzen dio un suspiro bajo antes de decir. Tienes razón en tu análisis, Teuchi, sin embargo, no puedes revelar esa información a nadie. Es un secreto de rango S. Teuchi asintió antes de fruncir el ceño y luego dijo. ¿Por qué no está con Kusina? Sé que se fue a la capital hace 4 años. Hiruzen suspiró cansado y procedió a contarle a Teuchi lo sucedido. Decir que Teuchi estaba furioso habría sido quedarse corto. Gruñó antes de respirar hondo y decir. No te preocupes, no se lo diré, y además le daré comida. Modificaré un poco mis recetas para que tenga la nutrición adecuada, ya que dudo que le permitan comer en otro sitio. Hiruzen asintió y ambos se giraron hacia Naruto, que estaba comiendo su 5.º tazón de ramen de miso. Tras pagar y despedirse del dúo padre-hija, se dirigían al monumento del Hokage cuando Naruto vio la biblioteca. Se puso la túnica de Hiruzen y preguntó. ¿Qué es eso, Nejiji? Señalando la biblioteca. Ese Naruto es un lugar donde se guardan libros para que el público los lea. La biblioteca de Konoha es una de las mejores de las naciones elementales, con una gran variedad de libros y temas. ¿Quieres ir a verla? Preguntó Hiruzen tras su explicación. Naruto meneó la cabeza, ansioso por ir a ver la biblioteca. Al entrar a la biblioteca, Hiruzen se dirigió al bibliotecario y le dijo. Buen día, Aoyomi. El bibliotecario miró hacia arriba y sonrió antes de decir. ¿En qué puedo ayudarle en este hermoso día, Hokage-sama? Bueno, quería avisarte que Naruto vendrá a leer aquí de vez en cuando y quiero que lo ayudes cuando busque algo. Espero que no haya problemas, respondió Hiruzen, enfatizando la palabra confianza. El bibliotecario, al percibir la amenaza subyacente, asintió rápidamente. Hiruzen, sonriendo, se giró hacia Naruto y dijo. Bueno, ya está, Naruto. Puedes venir a leer cuando quieras. Yata, muchas gracias, Jiji, eres el mejor de Datebayo, dijo Naruto mientras saltaba, provocando la risa de Hiruzen y la mirada extraña del bibliotecario. Dicho esto, Naruto e Hiruzen se marcharon y comenzaron a escalar la montaña Hokage. Tras llegar a la cima y adentrarse un rato en el bosque, llegaron a un terreno amplio y cerca del borde se construyó una casa de buen tamaño. Al llegar, Hiruzen dijo. Bueno, entra, Naruto, hice construir esto especialmente para ti. Naruto asintió con entusiasmo antes de entrar corriendo a la casa, lo que hizo reír a Hiruzen con su energía desbordante. Siguió a Naruto adentro y esperó en la sala a que terminara de ver su nuevo hogar antes de entregarle sus nuevos materiales. Unos minutos después, Naruto llegó y se abalanzó sobre Hiruzen. Lloraba mientras gritaba. Gracias, Jiji, eres el único que está ahí para mí. Hiruzen, devolviéndole la sonrisa, lo abrazó y le frotó la espalda con dulzura. Tras unos minutos de calma, cuando Naruto se calmó, Hiruzen abrió las cosas que habían comprado y comenzó a explicarle qué hacer. Naruto, lo primero que quiero que hagas para tu entrenamiento es leer todos los libros que compramos hoy y seguir sus instrucciones. También te daré las notas de tu padre sobre el Sharingan y su estilo personal de Taijutsu. Y otro pergamino con varios jutsus no elementales. Ese pergamino solo se abrirá después de que hayas completado los 2 sobre control de chakra. ¿Alguna pregunta? No, Jiji, entiendo lo que dijiste, aunque quiero preguntarte qué significa ser un ninja. Preguntó Naruto con curiosidad. Hiruzen guardó silencio por un momento. Sabía que su respuesta podría determinar en qué clase de ninja se convertiría Naruto. Era hora de moldearlo, tal como sus senseis lo habían hecho en uno de los portadores de la voluntad del fuego. Ser un ninja significa estar dispuesto a sacrificarse, a proteger lo que uno aprecia y a ser la esperanza de los demás cuando todo parece perdido. En Konoha, además de todo lo mencionado, también significa tener la voluntad del fuego, respondió Hiruzen, sabiendo que había entendido su punto. Entiendo, Jiji, pero ¿qué es esta voluntad de fuego? Preguntó Naruto inclinando curiosamente la cabeza. La voluntad del fuego es una antigua tradición sobre la que se construyó esta aldea.
Establece que toda la aldea es como una gran unidad familiar y que cada shinobi de Konoha con la voluntad del fuego ama, cree, aprecia y lucha para proteger la aldea, como lo hicieron las generaciones anteriores. Tanto tu padre como Yondaime poseían una voluntad del fuego muy fuerte, lo que les permitió proteger la aldea en numerosas ocasiones, respondió Hiruzen con una sonrisa cariñosa. Naruto guardó silencio un rato antes de mirar con una mirada de determinación. Jiji, he cambiado mi objetivo. Primero era superar a mi padre y al Yondaime para que los aldeanos me reconocieran como a alguien. Ahora seguiré siendo el Hokage más fuerte, pero quiero proteger a los aldeanos y ganarme su amor y respeto. Hiruzen le sonrió al chico antes de alborotarle el pelo y marcharse. De regreso a la oficina, no pudo evitar sonreír. La voluntad de fuego arde con fuerza en él. Algún día se convertirá en el mejor, pensó Hiruzen mientras desaparecía en el aire. Había pasado un año entero desde que Naruto comenzó su entrenamiento. Durante ese tiempo, había dominado por completo el ejercicio de equilibrio de hojas y estaba a la mitad del de equilibrio de rocas. Había perfeccionado las katas ofensivas básicas de su estilo de Taijutsu colibrí y había logrado alcanzar 2 tomoes para su Sharingan. Había alcanzado ese nivel gracias a otro grave atentado contra su vida. Y por una vez en su vida quedó verdaderamente traumatizado. Flashback Shinjutsu caminaba por las calles después de la puesta del sol y se dirigía a su apartamento ignorando las miradas furiosas que le lanzaban. De repente, de la nada, Naruto fue arrastrado a un callejón y cayó de espaldas. Al recuperar el equilibrio, Naruto vio a 3 personas con los protectores frontales y chalecos antibalas de la hoja rodeándolo para salir del callejón. A Naruto se le encogió el estómago de miedo cuando sacaron sus kunai, y sus sonrisas eran francamente malvadas. Sintió escalofríos por la espalda ante la vulnerabilidad en la que se encontraba. Naruto se levantó y se precipitó por un hueco, zigzagueando por los callejones mientras los 3 hombres lo seguían de cerca. Naruto sabía que ya podrían haberlo atrapado si así lo hubieran querido, siendo shinobi entrenados, pero probablemente disfrutaban de la emoción de la persecución. Al menos le estaban dando algo de tiempo. Naruto intentó correr aún más rápido cuando los hombres rieron entre dientes justo detrás de él, aparentemente divertidos por sus torpes intentos de escapar. Naruto de repente se detuvo bruscamente cuando vio que el callejón llegaba a su fin, y todo lo que tenía frente a él era una pared, un callejón sin salida. Naruto se dio la vuelta justo cuando los hombres doblaron la esquina y dio un paso atrás, luego otro, y otro cuando su espalda golpeó la pared. El shinobi empezó a reírse de su rostro miserable cuando la espalda de Naruto golpeó la pared, y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Una solitaria lágrima rodó por su mejilla cuando los hombres sacaron shurikens, no los de práctica que solía ver, sino los auténticos. Sin vacilación ni remordimiento, le lanzaron una ráfaga. 2 shurikens se le clavaron en el muslo derecho y uno en el izquierdo, otro en cada antebrazo y un grito desgarrador de agonía le atravesó la garganta. Naruto cayó de rodillas, gimiendo de dolor mientras se reían de su sufrimiento. ¿Cómo han caído los poderosos?, se burló uno de ellos. ¿Qué se siente soportar el dolor que infligiste a tantos otros humanos, Kibi? Sabemos que no podemos matarte o recuperarás tu fuerza y te liberarás de tus ataduras, pero podemos torturar tu cuerpo y destrozarte por dentro. No te preocupes, pronto quedarás insensible por el placer que te infligiremos. ¿Por qué?, gimió Naruto mareado. ¿Por qué siguen haciéndome esto? ¿Qué les he hecho? ¿Qué dijiste, Kibi? Se burlaron furiosos. Mataste a tantos de nuestros aldeanos, y ahora tienes el descaro de preguntar qué hiciste. Y para colmo, tienes el valor de unirte a la academia para recuperar tu fuerza. Haremos de esta una noche inolvidable. En cuanto pronunció esas palabras, Naruto se acurrucó y se preparó para el dolor que sabía que se avecinaba. Nadie notó que sus charcos azul cerúleos sangraban mientras lo golpeaban, pateaban y apuñalaban en todos sus puntos no letales. Naruto no supo cuánto tiempo duró aquello mientras su cuerpo se entumecía y sus gemidos se volvían incoherentes, suplicando a gritos que alguien lo salvara. En la oficina del Hokage Hiruzen, tras haber pasado por una larga reunión del consejo, cuyo propósito aún le costaba comprender, estaba molesto por haber sido retenido inútilmente durante tanto tiempo. Discutían y le pedían cosas sin sentido que, en su sincera opinión, eran más que ridículas.
Además, aún tenía que terminar todo el papeleo pendiente que debía de haberse acumulado en su escritorio durante su ausencia. Suspiró y se pasó una mano por el pelo mientras su espalda golpeaba el cuero de la silla. Entintó su pincel y empezó a garabatear en la pila de carpetas. Debía de llevar horas haciéndolo desde que el sol empezaba a ocultarse en el horizonte, pensó Hiruzen con cansancio. La idea de no poder ir a ver a Naruto para felicitar al chico por su ingreso a la academia lo entristecía. Pero se prometió que mañana, en casa de Ichiraku, lo invitaría y escucharía todos sus balbuceos durante toda la noche. Hiruzen casi había terminado de reflexionar cuando Kakashi entró por la puerta, un gesto que lo confundió un poco. Misión cumplida, Hokage-sama. Kakashi suspiró perezosamente, confundiendo aún más a Sarutobi. ¿Qué misión es esa, Kakashi?, preguntó como si al Chunin enmascarado le hubiera crecido una segunda cabeza. No recuerdo haberte asignado ninguna misión. ¿No se suponía que debías estar cuidando de Naruto esta noche?, preguntó con un dejo de preocupación mientras Kakashi lo miraba perplejo. Pero, Hokage-sama, los ancianos enviaron a Dosanbu diciendo que estaba ocupado en una reunión. Hiruzen parpadeó, sorprendido. Además, esta misión requería mi atención inmediata. Incluso me dijeron que habían asignado a alguien más para cuidar de Naruto mientras yo no estaba. Hiruzen tragó saliva con dificultad. Kakashi, hoy no te encargué ninguna misión importante que requiriera de tus habilidades, admitió con la garganta seca. Y en cuanto a la reunión del consejo, fue una reunión inútil de civiles a la que no tenía sentido asistir. ¿En qué misión estabas?, preguntó con tristeza. Me dijeron que vigilara una parte específica de la muralla de la aldea. Existía la posibilidad de una brecha de seguridad. Pero probablemente fue casualidad, ya que todo estaba bien según el equipo de la barrera. Casualmente, no tenía sentido que yo también me ocupara de la misión. Las palabras de Kakashi aumentaron la preocupación de Hiruzen. Las mentes de Hiruzen y Kakashi comenzaron a conectar puntos simultáneamente. La inútil reunión del consejo convocada por los ancianos y el consejo civil, la falsa misión de Kakashi, la absoluta ausencia de una brecha de seguridad, el destacamento Anbu, Hiruzen se puso de pie. Kakashi, su voz se tornó desesperada. Por favor, dime que te aseguraste de que alguien protegiera a Naruto mientras no estabas, ¿verdad?, preguntó con incertidumbre. Kakashi negó mecánicamente con la cabeza, abriendo de par en par su único ojo mientras él también terminaba de atar cabos. A toda prisa, Hiruzen sacó su bola de cristal e intentó desesperadamente localizar a Naruto. Unos instantes después, el cristal se fijó en su firma y una imagen se hizo nítida. A Hiruzen se le heló la sangre. Se levantó bruscamente cuando tres Anbu se acercaron a su escritorio y Kakashi los acompañó. Los cuatro parecían listos para matar. Hiruzen se desvaneció en una tempestad de llamas. Todos los demás lo imitaron y corrieron en la misma dirección con un solo pensamiento. Llegaremos a tiempo. Mientras tanto, en el callejón, debían de haber pasado al menos 4 horas desde que comenzó su tortura, y la paliza aún continuaba. El cuerpo de Naruto se había quedado completamente entumecido hacía un rato, y el entumecimiento seguía aumentando a medida que el dolor finalmente se volvía insoportable. Pero Naruto se veía obligado a permanecer consciente, ya que los ataques que le infligían no le permitían quedar inconsciente. Los atacantes también estaban bastante cansados y molestos. «Oye», exclamó uno de ellos. «Está herido y todo, pero no está roto como nos ordenaron. ¿Qué hacemos?», preguntó uno mientras otro sonreía con suficiencia. «Tengo una idea», sugirió. Después de esto, al Kibi le costará mucho mantener la cordura, y mucho menos convertirse en una amenaza para la aldea, prometió. Los otros dos lo miraron intrigados mientras comenzaba a destrozar la ropa del pequeño rubio. Los demás captaron lo que estaba a punto de hacer y sonrieron con suficiencia. Naruto, mientras tanto, gimió en silencio mientras su ropa se desgarraba, e intentó pensar qué planeaban hacerle. ¿Existía algo peor que esto? Finalmente, cuando solo llevaba puesta su ropa interior, el hombre que había sugerido este plan comenzó a desabrocharse los pantalones. Naruto cerró los ojos con fuerza y esperó en silencio el dolor que estaba a punto de llegar. Esta era la escena en la que se encontraban Hiruzen, Kakashi y los Anbu.
Todos tenían los ojos como platos ante lo que los perpetradores planeaban hacerle al chico, y cuando oyeron a los dos hombres de pie a un lado, riendo, Hiruzen perdió la cabeza. Lanzó un kunai al hombre que le desabrochaba la yugular de los pantalones, quien cayó muerto sin hacer ruido mientras los otros dos caían de rodillas por la intención asesina que desató. Estaban aterrorizados de ser atrapados, sí, pero pensaban en las consecuencias que les acarrearía. Anbu. Ladró Hiruzen. Los tres Anbu detrás de él se pusieron rígidos. Órdenes, Okage-sama. Lleven a estos bastardos a Ibiki. Cuéntenle todo lo ocurrido en el callejón, palabra por palabra, y díganle que tiene una semana para jugar con ellos como le plazca. Sobre todo, díganle a Anko lo que estaban a punto de hacer. Hablaré con ellos más tarde, cuando terminen de sacarles los detalles, y entonces planearé su ejecución más dolorosa, personalmente, y haré que caigan en desgracia delante de todas las fuerzas shinobi antes de ser sentenciados. Descartados. Gritó, y los Anbu se los llevaron vivos, gimiendo y suplicando que se fueran. Kakashi quemó el cadáver en ese mismo instante, y ambos se acercaron a Naruto lenta y firmemente para no alarmar al asustado chico, que se había arrinconado para escapar del peligro. Estaba hecho un ovillo, sosteniendo los dos kunai que se había sacado de los muslos, los cuales sangraban profusamente. Temblaba de miedo, pero se mantuvo en guardia. Lo que más sorprendió a Kakashi fueron los ojos de Naruto. Sus habituales ojos azul cerúleo ahora sangraban de rojo mientras dos tomoes giraban en su ojo derecho y uno solo en el izquierdo. Naruto apenas logró articular algunas palabras, su cuerpo aún temblaba incontrolablemente. No se acerquen más, les advirtió, mientras seguía con las manos temblorosas en alto, apuntando a Hiruzen amenazadoramente. Las lágrimas corrían por las mejillas de Hiruzen mientras concentraba su atención en el niño aterrorizado. La sorpresa de sus ojos abiertos no era nada para Hiruzen en ese momento comparada con la frialdad de las palabras de miedo que acababa de escuchar. Hiruzen continuó acercándose, lentamente con las manos en alto, mientras Kakashi se contenía, no queriendo asustar al niño aún más de lo que ya estaba. Está bien, Naruto, le susurró Hiruzen. Nadie te hará daño nunca más. Soy yo, tu viejo. ¿No te acuerdas de mí, Naruto-kun? Le preguntó con dulzura. Naruto lloró aún más fuerte, con su kunai aún en alto. Por favor, no me hagas daño, sollozó Naruto. Me iré y no volveré. Solo, por favor, no me golpees más. Duele demasiado. Por favor, déjame en paz. Quiero morir e ir a ver a mi padre, del que me habló el anciano. Él me cuida desde arriba. Por favor, vete, me suicidaré, lo prometo. Por favor, no me hagas más daño, dijo con voz ahogada. Lágrimas involuntarias brotaron de los rostros de los adultos al escuchar lo que el niño acababa de admitir. Fue demasiado para el corazón de Hiruzen ver el trauma que Naruto sufría. Era tanto que ni siquiera lo reconocía, a él. Hiruzen se movió como un rayo cuando Naruto le atrajo el kunai a la garganta y se lo arrebató con un solo movimiento ágil. El kunai fue arrojado a un lado y Hiruzen abrazó al niño, quien forcejeó bruscamente al principio, pero luego le devolvió el abrazo cuando el aroma familiar y acogedor de Hiruzen le llegó a la nariz y lloró en su pecho. SHH. Hiruzen lo silenció. Tranquilo, Naruto, estás bien. Me encargaré de todo, te pondrás bien enseguida, ahora cálmate, susurró para consolarlo y sonrió cuando el llanto del niño se calmó, y finalmente cayó inconsciente de puro agotamiento. Hiruzen se levantó con el niño en brazos, se giró hacia Kakashi, asintió y ambos desaparecieron en un shusin de hoja. Flashback no Jutsukai Naruto tuvo que permanecer en el hospital 2 semanas antes de que le permitieran irse. Hiruzen estaba preocupado por cómo este incidente afectaría a Naruto y su lealtad a la aldea. Sin embargo, sus temores resultaron infundados cuando Naruto le dijo que no podría mirar a su padre a los ojos si se rendía tan fácilmente. Dijo. Tú mismo lo dijiste, jiji. Heredé la voluntad de fuego de mi padre. Haré todo lo posible para proteger a quienes él murió protegiendo. Labraré mi propio camino y lo enorgulleceré. Terminó con una sonrisa pícara que demostraba que estaba bien. Sin embargo, Hiruzen no era conocido como el profesor por nada. Inmediatamente vio que Naruto se había puesto una máscara y que sería muy difícil llegar a él. Malditos aldeanos. Le han arrebatado la última pizca de inocencia a un niño.
Mientras pensaba, soltó algunas lágrimas en silencio antes de mirar al cielo y pensar. Lo siento, Minato, te fallé. Tras el incidente, Naruto se había esforzado de nuevo en su entrenamiento y ahora leía notas más avanzadas sobre el Sharingan y practicaba algunos movimientos que lo acompañaban. Había dominado los fundamentos del Shuriken y había desarrollado una buena puntería. Como regalo de bienvenida, Hiruzen le regaló a Naruto su primer pergamino de Jutsu. Se llamaba el Jutsu clon de Shuriken de la sombra y hacía que un proyectil se multiplicara según el chakra utilizado. No hace falta decir que Naruto lo absorbió como una esponja. Le llevó un mes dominar por completo el Jutsu, y después logró derivar 3 Jutsus a partir de él. Creó el Jutsu clon del Kunai de sombra, el Jutsu de Shuriken gigante de sombra y, finalmente, el Jutsu de Shuriken gigante de sombra múltiple. No hace falta decir que Hiruzen quedó muy impresionado e incluso añadió los 3 Jutsus que creó bajo su nombre a la biblioteca de Jutsus de Konoha. Estaban clasificados como rango C. Naruto, encontrando consuelo en el ninjutsu, preguntó si podía aprender más jutsus, pero Hiruzen lo desanimó, diciendo que solo tenía 5 años y que el arsenal que tenía ahora era suficiente. Otro suceso fue que Naruto e Hiruzen decidieron sellar los ojos de Naruto para permitirle usar el Sharingan, pero que sus ojos aún conservasen su azul habitual. Con el paso del año, Naruto desarrolló una amistad con el bibliotecario, quien, tras verse varias veces con el rubio, se dio cuenta rápidamente de que no era el Kyuubi, sino víctima de sus propias circunstancias. Pasó tiempo con él y le enseñó cosas como cocina, matemáticas y modales. Ni que decir tiene que el rubio no podía dejar de sonreír al saber que tenía a alguien ahí fuera que lo cuidaba. Para su segundo año de entrenamiento, decidió dominar las katas defensivas básicas de su estilo de taijutsu e incorporar sus jutsus para hacerlo más efectivo. Dominar el ejercicio de equilibrio sobre rocas y también avanzar en el de caminar sobre árboles. Luego, mejorar el control de su Sharingan utilizando las notas de su padre, que detallaban los ejercicios necesarios para mejorar el control de sus ojos. A mediados del segundo año, Naruto finalmente comenzó a recibir su primera muestra de aprecio. Esto ocurrió durante el secuestro organizado por Kumo. Casi lograron secuestrar a la heredera del clan Hyuga, Hinata Hyuga, y a la heredera del clan Uchiha, Sayuri Uchiha. El más fuerte de los 5 pueblos, mi trasero. Su defensa es tan laxa que ni siquiera me notaron cuando entré a su recinto y secuestró a estos mocosos, pensó el Kumo Honin mientras se dirigía a su punto de salida. Fue en ese momento que el saco que sostenía empezó a moverse y se oyeron gritos ahogados. Sacudiéndolo con fuerza, susurró con aspereza. «Deja de quejarte o te mato». Las voces se redujeron a gemidos. El Jonin de Kumo estaba a punto de reanudar la carrera cuando fue interrumpido por 10 kunais que aterrizaron justo frente a él. Se detuvo y alzó la vista para ver a un niño rubio de no más de 5 años que lo fulminaba con la mirada. «Quítate de mi camino, niño. Puede que te deje vivir si te vas sin hacer ruido», se burló el Kumo Jonin. «Oh, me iré, está bien, pero solo después de dejar la bolsa que llevas», respondió Naruto con una voz fuerte. «Bueno, tendré que matarte», dijo el Kumo Jonin mientras le lanzaba 4 kunais a Naruto. Naruto, siguiendo los proyectiles con su Sharingan, usó su propio kunai para detenerlos antes de lanzar un shuriken, realizar sus sellos manuales y gritar Jutsu clon de shuriken gigante de múltiples sombras. El proyectil se dividió en 10 partes y se agrandó hasta alcanzar el tamaño de un shuriken fuma. Los ojos del Jonin se abrieron de par en par al ver los proyectiles que se dirigían hacia él. No tuvo más remedio que saltar, justo lo que Naruto quería. Siguiendo al Jonin, Naruto usó su Sharingan y su flexibilidad natural para ejecutar su técnica ofensiva más potente de taijutsu, asestando una fuerte patada en la sien del Jonin. Perdiendo el equilibrio, dejó caer el saco en el aire. Sin embargo, Naruto lo atrapó antes de que tocara el suelo. Rápidamente abrió la tapa y vio a 2 chicas de su edad, ambas de cabello negro. Tenían los ojos cerrados y estaban acurrucadas una contra la otra, con lágrimas corriendo por sus rostros. Naruto deshizo rápidamente sus ataduras, lo que les hizo abrir los ojos y mirarlo. Naruto entonces dijo: «Corre con el Hokage y cuéntale lo que pasó. Yo lo detendré y te daré tiempo suficiente para escapar». Las 2 chicas parecían sorprendidas de que un chico de su misma edad las hubiera liberado. Una de ellas dijo:
¿Y tú qué? Girándose para mirar al Jonin que estaba recuperando sus sentidos, Naruto dijo. Estaré bien, solo haz que el Hokage llegue aquí lo más rápido posible. Ambas chicas asintieron vacilantes antes de correr a la oficina del Hokage. Tras recuperarse, el Jonin le gruñó a Naruto. Deberías haberte ido cuando tuviste la oportunidad, mocoso. Ahora me tomaré mi tiempo para matarte. Tras esto, desapareció y apareció ante Naruto, dándole un fuerte puñetazo en el estómago, haciéndole toser sangre. El Jonin no detuvo su ataque y le dio un rodillazo en la cara, rompiéndole la nariz antes de estrellarlo contra un árbol. Tan pronto como Naruto impactó el árbol, su cabeza comenzó a sangrar y estuvo a punto de perder el conocimiento, pero luchó por mantenerse despierto ya que sabía que las chicas todavía estaban en peligro. El hombre miró a Naruto con una sonrisa maniática y dijo, ¿así que sigues despierto, eh? Esto podría ser divertido después de todo. Emitió señas a paso rápido y gritó. Estilo relámpago. Aullido del lobo. Mientras decía eso, un lobo de 3 metros de largo, hecho de relámpago, apareció y se abalanzó sobre Naruto. Naruto cerró los ojos aceptando la muerte. Sin embargo, fue en ese momento que su cuerpo brilló azul y 4 cadenas azules surgieron de su espalda, envolviéndose alrededor del lobo, desintegrándolo. Naruto, en sus últimas fuerzas, trabajaba por puro instinto y su fuerza de voluntad seguía sus instintos mientras las cadenas rápidamente envolvían al desprevenido Jonin, impidiéndole moverse. Naruto, usando lo que le quedaba de chakra, lo bombeó a su mano y piernas sanas y se lanzó contra el Jonin antes de golpearlo en la cara con todas sus fuerzas, dejándolo inconsciente. En cuanto el Jonin cayó, las cadenas se desintegraron y Naruto se tambaleó hasta un árbol, donde se apoyó, cayendo inconsciente. Esta fue la escena a la que se encontraron el Hokage, el líder del clan Hyuga, Yashiro Hyuga, y el líder del clan Uchiha, Fugaku Uchiha, junto con sus hijas. Anbu, lleven al secuestrador a Ibiki para interrogarlo. Díganle que divulgue la información antes de que el Raikage llegue a su reunión, dijo Hiruzen. Los Anbu saludaron antes de desaparecer con el cuerpo. Después de esto, Hiruzen corrió hacia Naruto y comenzó a verificar sus signos vitales. Después de sentir que estaban estables, suspiró antes de levantar al niño y moverse hacia el grupo. ¿Está bien?, preguntó la heredera Hyuga con voz tímida mientras jugaba con sus dedos. Sí, está bien, solo está inconsciente. Debería estar bien después de unos días en el hospital, respondió Hiruzen con amabilidad. Estaba sumamente orgulloso de lo que su nieto había hecho. La voluntad de fuego ardía con fuerza en él. ¿Eto podremos visitarlo cuando despierte?, preguntó la heredera Uchiha mientras acariciaba su falda mirando al suelo. Creo que eso se puede arreglar, ¿no lo crees, Yashi?, preguntó Fugaku, a lo que el jefe del clan Hyuga asintió y dijo. Será posible, este chico se ha ganado el favor del clan Hyuga, pagaremos por su recuperación completa, anunció Yashi. Y el clan Uchiha será responsable de su seguridad durante los días que esté en el hospital, anunció Fugaku. Hiruzen asintió y se fue con Naruto llevándolo al hospital. Mientras los demás se marchaban, Hiruzen pensó. ¿Seguridad y paga? No me hagas reír, solo quieres vigilarlo. 3 días después los ojos de Naruto se abrieron de golpe y vio el techo familiar del hospital. Se incorporó con dificultad y vio a Hiruzen sentado en una silla. Oye, una tos fuerte lo interrumpió, lo que hizo que Hiruzen se acercara rápidamente y le diera un vaso de agua. Tras un largo trago, volvió a mirarlo y sonrió antes de decir, oye, Jiji. Hiruzen se levantó y dijo, oye, Jiji, señor, ¿en qué estabas pensando cuando te enfrentaste a un Jonin? Podrías haber hecho que te mataran. ¿Qué tienes que decir?, lo regañó. Naruto miró hacia abajo, con lágrimas en los ojos y en voz baja respondió. Lo siento, Jiji. Los ojos de Hiruzen se suavizaron ante eso y abrazó a Naruto. Lo dejó llorar antes de decir. Lo que hiciste fue una tontería. Por un lado, estoy un poco enojado porque te pusiste en peligro, pero por otro lado, estoy inmensamente orgulloso de ti. Defendiste a tus compañeros aldeanos y te convertiste en la luz para ellos en ese momento oscuro. Eres un verdadero portador de la voluntad del fuego. Estoy orgulloso de ti. Naruto luego miró hacia arriba y sonrió antes de preguntar. Jiji, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? ¿Ambas chicas están bien? Estuviste fuera 3 días, no te preocupes. Le informé a la academia de tu ausencia.
Puedes ir a partir de mañana. Y sí, ambos estaban bien. Te visitaron mientras estabas fuera. Ahora duerme un poco, mañana tienes clases, dijo Hiruzen. Está bien Jiji, buenas noches, nos vemos mañana, dijo Naruto mientras se daba la vuelta y se quedaba dormido. De camino a la academia, Naruto no pudo evitar pensar en la conversación que tuvo con Hiruzen sobre sus cadenas. Fue una gran revelación y tenía sentimientos encontrados. Sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos, se dirigió a la academia con una sonrisa, con la esperanza de hacer amigos, tal como su padre le había pedido. Flashback Shinjutsu. Oye, Jiji, durante la pelea con ese Jonin de Kumo, de repente pude fabricar unas cadenas. Eran realmente fuertes y detuvieron a un lobo relámpago muy fuerte que venía hacia mí. ¿También heredé eso de mi padre?, preguntó Naruto. Hiruzen maldijo en voz baja. Esperaba que Naruto no recordara las cadenas. Iba a ser un desastre, lo sabía. No, Naruto. Esas cadenas se llaman cadenas de adamantina y las heredaste de tu madre, respondió Hiruzen y esperó atentamente la respuesta de Naruto. Espera, ¿conocías a mi mamá? ¿Qué le pasó?, preguntó Naruto con voz emocionada. No conozco a Naruto, pero puedo mostrarte su foto, dijo Hiruzen mientras sacaba una foto de Kushina con Minato y se la entregaba a Naruto. Lo que no sabía era que la foto en cuestión era de cuando Kushina estaba embarazada. Un silencio inquietante se hizo presente tras entregarle la foto a Naruto. Presintiendo que algo iba mal, Hiruzen activó rápidamente sus sellos de privacidad y esperó a que Naruto hablara. Entonces, ¿el Yondaime es mi padre?, preguntó Naruto en un tono hueco. Hiruzen se estremeció ante su tono y respondió. Sí, era Naruto. Antes de que reacciones, escúchame. Te lo contaré todo. ¿Por qué los aldeanos parecen odiarte y por qué te oculté este hecho? Después de que termine mi explicación, te daré todo lo que tu padre te dejó. Pero no me interrumpas hasta que termine, ¿de acuerdo? Naruto solo respondió con un pequeño asentimiento. Tomando una respiración profunda, Hiruzen comenzó y dijo. Como sabes, hace 6 años el zorro de 9 colas atacó Konoha y fue asesinado por el Yondaime, ¿correcto? Naruto solo asintió antes de que Hiruzen continuara y dijera bueno, está mal, el Kyuubi es un monstruo hecho de chakra, no se puede matar. Sabiendo que el Yondaime selló al Kyuubi en sus hijos, tomó su chakra y lo selló en sus hijas, mientras que tomó el alma de la bestia y la selló en ti. Espera, ¿tengo hermanas? ¿Dónde y quiénes son?, preguntó Naruto con un poco de esperanza. Naruto, no hay forma de disimular esto, así que seré directo. No quería decírtelo hasta que fueras mayor, pero la situación lo requiere. Por alguna razón, tu madre pensó que eras la reencarnación del demonio y te abandonó llevándose a sus hijas con ella. También te expulsó del clan Uzumaki. Sin embargo, tu padre ya sospechaba algo y te nombró su único heredero, con todo su dinero y todos sus jutsus. Te convertirás en el líder del clan Namikaze cuando seas mayor y más fuerte, dijo Hiruzen. Naruto bajó la mirada. Las palabras de Hiruzen pesaban sobre sus pequeños hombros. Levantó la vista y susurró. ¿Soy un demonio? ¿De verdad me amaba mi padre o me dejó todo solo por mi linaje? Naruto te amaba muchísimo. Tanto que ni siquiera puedes imaginarlo. Era un verdadero genio y descifró las intenciones de todos antes de asegurarse de que tu futuro estuviera asegurado. Toma estos 2 pergaminos y léelos. Encontrarás todas las respuestas en ellos, dijo Hiruzen con voz amable y suave antes de entregárselos a Naruto. Abrió el primer pergamino y descubrió que era el testamento y los últimos ritos del Yondaime. Decía. Yo, Minato Namikaze, cuarto Hokage de Konohagakure no Sato, jefe del clan Namikaze, uno de los 4 clanes nobles de Konoha, lego toda mi fortuna, que incluye la riqueza del clan Namikaze y sus recintos, así como todas las propiedades que poseo o que están registradas a nombre de Namikaze, a mi hijo Naruto Namikaze. Los recintos del clan Namikaze han sido sellados con diversos sellos de seguridad, privacidad y barrera, armonizados únicamente con el chakra y la sangre de mi hijo. Él es el único heredero de toda la riqueza, el conocimiento y las tierras del clan Namikaze. Por la presente, nombro a Naruto Namikaze, hijo de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki, Jinchuriki del alma del Kyuubi no Yoko, como heredero del clan Namikaze.
Si algo me sucede, este será mi último testamento y ordeno que todo sea entregado a Naruto después de que esté listo para aprender las verdades a través de Hiruzen Sarutobi, a quien he confiado esta responsabilidad en caso de que su madre lo abandone o si algo le sucede a ella después de mi muerte. Hiruzen Sarutobi será el guardián de la riqueza del clan y de la mía hasta el momento en que lo considere listo. Minato Namikaze, Yondaime Hokage, jefe del clan Namikaze. Naruto no mostró ninguna reacción externa, pero por dentro estaba un poco feliz de que no lo hubieran olvidado. Al abrir el segundo pergamino, vio que era una carta privada dirigida a él. Al abrirlo, tembloroso, comenzó a leer. Naruto, oh mi pequeño niño. Cuánto desearía poder estar ahí para ti, hay tantas cosas que quiero contarte, enseñarte. Transmitirte todo. Ahora, ¿por dónde empiezo? Nunca se me dieron bien estas últimas palabras, pero supongo que son las últimas, ¿eh? ¿Entiendes? En fin, realmente desearía que el pergamino que le dejé al viejo mono no se usara. Pero si lo hizo, y créeme, rezo para que no, entonces has llevado una vida llena de soledad. He tomado medidas para tu seguridad y todas las comodidades básicas que necesitarás durante tu crecimiento. Hiruzen probablemente te ha cuidado muy bien, y si no es así, créeme, pronto nos hablaremos. De todas formas, no le queda mucho tiempo, no entiendo cómo se mantiene tan en forma a esa edad, debe ser su problema. Probablemente tendrás mucho dinero y poder en el momento en que abras esta carta, espero y estoy observándote para que no te vuelvas arrogante o tonto con toda la riqueza y fortuna a una edad tan joven. Pero sé que eres mi hijo, confío lo suficiente en ti como para que no seas así. Viendo lo mucho que te pareces a mí, puedo decir con orgullo que serás tan genial como tu padre. Bueno, ahora dejemos que se activen nuestros instintos paternales. No, y lo digo en serio. No te conviertas en un pervertido como Jiraiya Sensei si alguna vez contacta contigo o intenta convertirte en su corrupto camino. O te juro que se arrepentirá de morir después de que nos encontremos en el más allá. Haz amigos. Sé que será un poco difícil para ti ver la carga que he puesto sobre tus pequeños hombros, pero intenta hacer algunos. No necesitas muchos, basta con unos pocos para que puedas confiar plenamente. Y eso me lleva al siguiente punto. Chicas. No se avergüencen de oír esto de mí. Todo padre debe contárselo a sus hijos, y en tu caso será lo menos embarazoso. Cuando recibas la carta, serás joven y es natural interesarse por las chicas. Pero intenta encontrar una chica agradable, una que te ame con todo su corazón y a quien puedas confiarle tu vida. Amor, no puedo explicártelo. Lo sabrás cuando suceda. Ambos se esperarán el uno al otro, aunque estén tan lejos que parezca que no volverán a estar juntos. Sus corazones siguen conectados incluso en esas circunstancias. Cuando sientes algo tan fuerte por alguien, puedes decir que están enamorados de verdad. Deseo que encuentres a tu pareja y espero que sea muy amable y guapa. Después de todo, necesito una chica guapa para ver a mi pequeño de aquí arriba, ¿sabes? Nada de alcohol ni saque hasta que seas mayor de edad, e incluso entonces solo un poco. Está bien beber un poco de vez en cuando, pero te perjudica si lo tomas en exceso, así que intenta evitarlo. Ten cuidado con el manejo del dinero. Intenta ayudar a la mayor cantidad de personas posible con el dinero que tienes. Ese es el mejor uso que podrías darle. Bien, dejando de lado mis prohibiciones, espero que te haya ido bien en la academia. Aunque no te deprimas. A veces lleva tiempo, pero estoy seguro de que lo lograrás. Al fin y al cabo, es deber de los padres confiar en sus hijos, ¿no? Recuerda que todos tenemos fortalezas y debilidades. Encuentra tus fortalezas y aprovéchalas, elimina tus debilidades con trabajo duro y perseverancia, y estoy seguro de que me harás sentir orgulloso. Salpicadura de sangre. Naruto, parece que se me acaba la hora. Ahora escucha y recuerda esto con atención. Había un hombre enmascarado naranja con un solitario Sharingan en el ojo derecho tras el ataque del 9 colas esta noche. Volverá por ti y por tus hermanas, estoy seguro. Fortalécete lo suficiente para protegerlas y a ti mismo, busca aliados que te apoyen y te cubran las espaldas, y gana la fuerza suficiente para enfrentarlo cuando finalmente tengas que enfrentarlo. Salpicadura de sangre. Naruto, a partir de ahora te enfrentarás a mucho dolor y dificultades, sé fiel a ti mismo, ten un sueño y ten la confianza para hacerlo realidad, te dejé pergaminos para mis técnicas personales.
el Rasengan, el Irasin y la barrera de absorción del espacio-tiempo. Espero que te ayuden cuando llegue el momento. Ah, y Naruto, hay tanto, tanto más que quiero compartir contigo, ojalá pudiera estar contigo más tiempo, te amo. Las lágrimas corrían por el rostro de Naruto mientras leía la carta. Luego la abrazó contra su pecho y dijo temblorosamente: me amaba, me quería. Hiruzen eligió ese momento para levantarse y abrazar a Naruto, tranquilizándolo y dejándolo despejar el pecho. Después de que Naruto se calmó, Hiruzen dijo: Naruto, ¿entiendes que no puedo revelar tu herencia ahora mismo, no? Naruto asintió y con una pequeña sonrisa dijo: sí, lo entiendo jiji, leí que Touchan tenía muchos enemigos que no se detendrían ante nada para atacar hasta que me hiciera más fuerte. No revelaré mi herencia. Ahora sé que no puedo vivir en el recinto de mi clan, pero ¿crees que podrías darme las notas de mi padre sobre sus jutsus? Preguntó Naruto con voz tímida. Por supuesto, Naruto, y como te tomaste también la noticia, te enseñaré 2 jutsus yo mismo. Aunque quería preguntarte, ¿estás bien? La noticia del abandono de tu madre debió haberte afectado mucho, dijo Hiruzen con ternura. Sí, fue duro. Han vivido en paz desde que nacieron, sin pasar por ninguna adversidad. Duele mucho, pero sé que Touchan no querría que me hundiera en la miseria. Superaré esto y lo haré sentir orgulloso. Además, no tomaré el nombre del clan ahora mismo. Lo tomaré después de convertirme en Chunin o algo así, dijo Naruto, a lo que Hiruzen asintió. Naruto, quiero preguntarte qué harías si, por ejemplo, tu madre se disculpa contigo y trata de enmendar el daño, preguntó Hiruzen con una expresión curiosa. Nada, absolutamente nada. Le haré saber a Uzumaki-sama que no quiero tener nada que ver con ellos. Pero les mostraré el respeto que se les da a los compañeros shinobi, dijo Naruto, a lo que Hiruzen asintió. Eso es todo lo que necesitaba saber, ahora vete. Te veré en una semana con libros sobre los 10 niveles de Fuinjutsu, las notas de tu padre y, finalmente, para enseñarte los 2 jutsus que te prometí. ¿Te parece bien? Preguntó Hiruzen, a lo que Naruto asintió con una gran sonrisa y salió de la oficina. Flashback del Jutsukai al otro lado de la ciudad. Hiruzen Sarutobi tenía sus propios problemas. El primero y más importante era una montaña de papeleo frente a él. Fue en ese momento que Jiraiya apareció por la ventana y dijo: hola, sensei. Sin levantar la vista de sus papeles, Hiruzen respondió: Jiraiya, es bueno verte de nuevo, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, solo vine a decirte que comenzamos a entrenar a los gemelos hace un año y que deberíamos estar de regreso para la graduación, respondió Jiraiya, a lo que Hiruzen asintió rígidamente. Entonces, sensei, ¿cómo está el niño? ¿Cómo se llamaba? Preguntó Jiraiya en un tono indiferente. Hiruzen lo miró incrédulo y dijo: ¿En serio, Jiraiya? ¿Cómo se llama? ¿No recuerdas el nombre de tu propio ahijado? Minato debe estar revolcándose en su tumba viendo cómo su esposa, su propio maestro y la aldea por la que dio su vida tratan a su hijo. Jiraiya bajó la mirada avergonzado antes de que Hiruzen suspirara y dijera: ha tenido una vida muy difícil. No tiene amigos de su edad, casi muere 2 veces en los últimos años por culpa de grupos de personas que lo atacaban. Aunque es un buen chico, quiere ser Hokage y superar a su padre, a la vez que protege a los aldeanos. ¿Lo que quieres decir es que sabe quién era su padre? Preguntó Jiraiya en tono sorprendido. Heredó el genio de su padre, Jiraiya. Ya tenía una idea bastante clara, y yo simplemente se la confirmé cuando me preguntó. Tuve que explicarle todo el incidente del Kyuubi y también lo que sucedió ese día, dijo Hiruzen. ¿Cómo reaccionó cuando Kushina lo dejó? Preguntó Jiraiya con voz nerviosa. Suspirando, Hiruzen respondió: mal, muy mal. Dijo que los respetaría como compañeros shinobi, pero antes de eso no le podría importar menos lo que les pase. Básicamente, si había una oportunidad de volver a estar juntos, se perdió. Se hizo el silencio en la habitación. Ninguno de los dos estaba dispuesto a romperlo. Jiraiya tomó una foto de Naruto sin camisa, mimado por Hiruzen. Su mirada se posó en el sello y comenzó a analizarlo críticamente. Después de unos minutos, volvió la mirada hacia Hiruzen y preguntó: ¿puedo quedarme con esta foto? Quiero estudiarlo un poco más. Hiruzen solo asintió mientras Jiraiya se levantaba y salía por la ventana. De vuelta con Naruto dirigiéndose al aula número 222, Naruto tocó la puerta y esperó.
Al cabo de unos momentos, apareció un hombre con una cicatriz en la cara y lo miró con curiosidad. Naruto simplemente le entregó el papel que Tsujiji le había dado. Tras leerlo, el hombre sonrió y lo invitó a entrar. Muy bien, clase, tenemos un nuevo estudiante. Por favor, preséntese, dijo la profesora. Bueno, me llamo Uzumaki Naruto. Espero que nos llevemos bien, dijo tímidamente. Al decir eso, se escucharon murmullos por la sala, algunos positivos, pero sobre todo negativos. Sin embargo, dos herederas compartían la misma opinión. Es él. Justo cuando los murmullos se volvieron demasiado fuertes, una voz gritó. Oye, ¿tú eres de quien me habló Sarutobi Jiji? Espera, ¿conoces al anciano? Respondió Naruto confundido. Maldita sea, claro que sí. Soy su nieto. Me dijo que el futuro Hokage vendrá a clases hoy. ¿Se refería a ti? Preguntó el chico. Claro que era Datebayo, respondió Naruto. Luego se hizo a un lado y se sentó junto al chico llamado Eizen Sarutobi. Al sentarse, Naruto analizó críticamente a sus compañeros de clase. La mayoría eran civiles, pero parecía que, por pura coincidencia, había herederos de casi todos los clanes principales de Konoha. Había un niño con marcas rojas en su cara salvaje y un perro ninja como compañero en su cabeza. Era el heredero del clan Inuzuka. Otro con una expresión perezosa y un peinado que parecía una piña, era el heredero del clan Nara. Había un niño gordo con símbolos en espiral en sus mejillas y parecía tener constantemente una bolsa de papas fritas en sus manos. Era el heredero del clan Akimichi. Un niño con un abrigo largo, gafas de sol y un sombrero. El heredero del clan Aburame. Una chica con cabello rubio platino y ojos azules, la heredera del clan Yamanaka. Obviamente tenemos a las herederas de los clanes Hyuga y Uchiha. Y finalmente estaba la heredera del clan Kurama. Era una morena de ojos marrones. Naruto se salió de la lección porque sintió que era aburrida y se alegró cuando sonó la campana para el almuerzo. Oye Naruto, vamos a la cafetería a buscar nuestro almuerzo, dijo Eizen, a lo que Naruto asintió, estaba contento de haber encontrado a alguien como él. Al salir al campo, vieron grupos de niños ya formados y charlando. Sin embargo, había una chica sentada sola. Era la heredera del clan Kurama. Naruto miró a Eizen y la señaló. Suspiró y dijo. No sé por qué, pero nadie se sienta con ella ni habla con ella. Han pasado 3 días y todavía no he visto a nadie hablar con ella. Naruto asintió antes de sonreír levemente y decir. ¿Qué tal si vamos a sentarnos con ella? Es obvio que por alguna razón somos los marginados de la clase. La gente como nosotros permanece junta. ¿Qué dices? Eizen sonrió y dijo. Puedes apostar que vamos. Los dos se abrieron paso hacia Yakumo y los tres comenzaron a hablar. Poco a poco, las conversaciones se volvieron más fluidas y cómodas, y sin darse cuenta, ya se había forjado un profundo lazo de amistad y confianza. Naruto incluso los invitó a entrenar en su casa los fines de semana, a lo que ambos accedieron de inmediato. El trío no pasó desapercibido para el resto de los herederos. ¿Y esa es otra razón por la que deberíamos evitarlos? ¿Vieron con qué facilidad se hicieron amigos de ese demonio? Preguntó Kiba, el heredero Inuzuka. Tengo que admitir que pensé que sería diferente, considerando que me salvó y todo eso. Supongo que solo eran ilusiones, suspiró Sayuri. Qué problemático, respondió la perezosa Nara. El grupo de herederos siguió charlando y cotilleando. Unos minutos después, Naruto notó que el heredero Aburame estaba sentado solo. Naruto se disculpó y se dirigió hacia él. Hola, mi nombre es Uzumaki Naruto, ¿cuál es el tuyo? Aburame Shino, respondió el estoico chico. ¿Por qué estás sentado solo Shino? Preguntó Naruto. Nadie me invitó. ¿Por qué? Porque mi clan suele ser tratado como un paria por nuestra relación con los insectos, respondió Shino con estoicismo. ¿Bichos? ¿Qué relación tienes con ellos? Preguntó Naruto. Nuestro clan alberga colonias de insectos dentro de nuestro cuerpo y los usa para las artes ninja, respondió Shino, ya esperando que Naruto se disgustara y se fuera. Wow, eso es genial. ¿Qué tipo de insectos usas habitualmente? Preguntó Naruto, su interés crecía a cada minuto. Normalmente usamos Kikachu, son insectos que chupan chakra, respondió Shino, estaba sorprendido por el interés de Naruto y estaba contento por dentro de no haber sido completamente rechazado.
¡Genial! Neshino, ven conmigo a mi grupo. Dijo Naruto. Luego, lo llevó consigo y lo presentó al resto del grupo. Después de unos minutos, Shino fue aceptado. Naruto sintió que el grupo estaba completo. Tenían a un bocazas en Aizen, a un tímido en Yakumo, a un estoico en Shino y a un genio en Naruto. Se sentía increíble pertenecer a algún lugar. Mirando a su alrededor, Naruto supo que ahora finalmente podía llamar a la aldea su hogar. En su oficina, Hiruzen sonreía cálidamente a la escena. Frente a él estaban Shibi Aburame y Yomiko Kurama. Shibi tenía una pequeña sonrisa apenas perceptible, considerada una gran sonrisa, mientras que Yomiko lloraba de alegría. Entonces, ¿qué piensas de Naruto?, preguntó Hiruzen. Al verlo, es lógico que no sea un demonio. ¿Por qué? Ningún demonio intentaría hacer sentir mejor a los demás, respondió Shibi, y Yomiko asintió con la cabeza. ¿Entonces apruebas su amistad? Pregunto porque, según lo que he oído sobre Kazumi y Itachi, tanto Ieyasu como Fugaku les han ordenado a sus hijas que se mantengan alejadas de Naruto, preguntó Hiruzen. Lo apruebo, es un buen chico y tiene una fuerte voluntad de fuego en él, dijo Yomiko mientras Shibi asentía levemente. Bueno, parece que hemos encontrado al próximo gran equipo. Quién sabe, podrían convertirse en los Jonin de Konoha en el futuro, dijo Hiruzen con una risita. Esto provocó que Yomiko soltara una carcajada y que Shibi sonriera. Salto temporal durante el fin de semana en Enejiji, ¿entonces qué jutsus vamos a aprender?, preguntó Naruto emocionado. Bueno, el primero es Kage Bunshin, un kinjutsu de rango B. Quiero enseñártelo por tus grandes reservas de chakra. Ahora sigue esta señal, dijo mientras cruzaba los dedos. Al hacerlo, Hiruzen emitió un resoplido y apareció otro. Ahora entonces, Naruto, inténtalo, dijo Hiruzen. Naruto asintió y cruzó los dedos antes de gritar Kage Bunshin no Jutsu. Se escucharon algunas bocanadas y aparecieron algunos clones semisólidos. Bien hecho, Naruto, sigue intentándolo y cuando termines, pasaremos al siguiente jutsu, dijo Hiruzen. Asintiendo, Naruto continuó intentándolo y, después de 2 horas, para sorpresa de Hiruzen, Naruto había logrado crear 50 clones completamente sólidos. Le sonrió con picardía a Hiruzen, quien percibía la satisfacción que Naruto emanaba a raudales. Saliendo de su estupor, miró a Naruto, quien ni siquiera se había quedado sin aliento. Sonriendo para sus adentros, Hiruzen dijo. Naruto, el Kage Bunshin es un kinjutsu porque usa una gran cantidad de chakra. No quiero que uses más de 50 a la vez, ¿entiendo? Hiruzen terminó con tono severo. Naruto asintió, después de lo cual Hiruzen dijo. Esta técnica también te ayudará en el entrenamiento. Como los Kage Bunshin están conectados por nervios, todo lo que experimentan será devuelto al original como si hubieran hecho la tarea ellos mismos. Los ojos de Naruto se abrieron antes de reír vertiginosamente, deteniéndose después de un rato y dijo, supongo que no afectan el entrenamiento físico, ¿verdad? Hiruzen asintió. Naruto se giró hacia sus 50 clones y dijo, muy bien, quiero que 10 de ustedes practiquen ejercicios de control de chakra, 15 practiquen las siguientes katas del colibrí y los 25 restantes practiquen fuinjutsu, lean los libros que compró Jiji y practiquen caligrafía. Los clones asintieron y se distribuyeron como correspondía. Ahora bien, Naruto. Tu padre te dejó un contrato de invocación con los sapos. Son de las invocaciones más poderosas del mundo. Te tomaron como invocador cuando eras un bebé. Ahora te enseñaré las señales para el jutsu de invocación. Te llevará mucho tiempo poder invocar un sapo de batalla. Observa estos símbolos. Jabalí, perro, pájaro, mono, carnero. Practica estas señales y luego te diré cómo invocar, dijo Hiruzen, a lo que Naruto asintió y comenzó a practicar. Después de un par de horas, Naruto dominaba las señas con fluidez y esperaba más instrucciones. Ahora, Naruto repite después de mí, dijo Hiruzen. Se mordió el pulgar antes de hacer las señas y finalmente apoyó las manos en el suelo y gritó jutsu de invocación. Al decir esto, apareció una nube de humo y un pequeño mono apareció antes de mirar y desaparecer en una nube. Ahora inténtalo, dijo Hiruzen. Naruto asintió, se mordió el pulgar y realizó las señales con las manos. Tras apoyar la mano en el suelo, gritó. Jutsu de invocación. Una pequeña nube de humo apareció y un pequeño sapo rojo y morado apareció.
Oye. Supongo que eres nuestro nuevo invocador, ¿no? Preguntó el sapo. Sí, ese soy yo, cantó Naruto. Genial, ¿tienes algún bocadillo? Preguntó el sapo. Ahora no. ¿Qué tal si regresas y cuando te llame la próxima vez te traeré bocadillos? Dijo Naruto. Suena justo. Por cierto, me llamo Gamakichi. Nos vemos luego, dijo el sapo mientras desaparecía en un resoplido. ¿Cómo estuvo eso, Jiji? Preguntó Naruto con tono presumido. Eso estuvo bien, sigue practicando ambos jutsus. Te enseñaré más después. ¿De acuerdo? Preguntó Hiruzen. ¿Lo tienes, Jiji-sensei? Dijo Naruto en un tono emocionado. ¿Jiji-sensei? Preguntó Hiruzen ligeramente confundido. Sí, eres mi Jiji, aunque no estemos relacionados por sangre, y me enseñaste dos buenos movimientos que prometen más, sensei. Combina los dos y te conviertes en Jiji-sensei, canturreó Naruto, lo que provocó que Hiruzen se riera entre dientes y luego le frotara la cabeza a Naruto con cariño. Dime, Jiji-sensei, ¿puedo contarles a mis amigos que lo sabes todo? Preguntó Naruto con voz preocupada. Agachándose frente a él, Hiruzen colocó una mano sobre sus hombros y dijo. Escucha Naruto, son tus secretos para contar, sin embargo, quiero que esperes hasta que confíes en ellos con tu vida y ellos confíen en ti con las suyas. Además, tu relación acaba de comenzar, déjala crecer antes de probarla. Naruto asintió y lo abrazó antes de darle las gracias. Hiruzen decidió entonces preguntarle a Naruto sobre su plan de entrenamiento. Dime, Naruto, ¿qué planeas hacer con las técnicas de tu padre y cuándo las aprenderás? Preguntó. Bueno, Jiji, estoy pensando en pasar los próximos 3 años trabajando en mi control de chakra, Funijutsu, Taijutsu y los jutsus que me enseñarás. Cuando mi control y conocimiento del Fuinjutsu alcancen el nivel 6, empezaré a aprender los 3 jutsus de mi padre y, con suerte, podré usarlos cuando me convierta en Genin, dijo Naruto, a lo que Hiruzen asintió con una sonrisa orgullosa. Estoy orgulloso de ti, Naruto, eres realmente especial. Recuerda siempre entrenar, pero no te dejes llevar por la ambición. También deberías incluir el entrenamiento de Kekkei Genka en tu rutina, dijo Hiruzen. Casi me olvido de eso, dijo Naruto mientras se golpeaba la frente, lo que provocó que Hiruzen sudara una gota por sus payasadas. Solo Naruto olvidaría que posee 2 Kekkei Genkas muy fuertes, realmente es una mezcla de su mamá y su papá, pensó Hiruzen. Muy bien, Naruto, disipa tus clones de 5 en 5 minutos. Después de que termines, nos vemos afuera. Comeremos ramen como recompensa por tu buen trabajo, dijo Hiruzen. Naruto saltó arriba y abajo de la emoción mientras comenzaba a disipar sus clones mientras soñaba con ramen. De camino a la academia, Naruto no pudo evitar pensar en la conversación que tuvo con Hiruzen sobre sus cadenas. Fue una gran revelación y tenía sentimientos encontrados. Sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos, se dirigió a la academia con una sonrisa, con la esperanza de hacer amigos, tal como su padre le había pedido. Flashback Shinjutsu. Oye, Jiji, durante la pelea con ese Jonin de Kumo, de repente pude fabricar unas cadenas. Eran realmente fuertes y detuvieron a un lobo relámpago muy fuerte que venía hacia mí. ¿También heredé eso de mi padre? Preguntó Naruto. Hiruzen maldijo en voz baja. Esperaba que Naruto no recordara las cadenas. Iba a ser un desastre, lo sabía. No, Naruto. Esas cadenas se llaman cadenas de adamantina y las heredaste de tu madre, respondió Hiruzen y esperó atentamente la respuesta de Naruto. Espera, ¿conocías a mi mamá? ¿Qué le pasó? Preguntó Naruto con voz emocionada. No conozco a Naruto, pero puedo mostrarte su foto, dijo Hiruzen mientras sacaba una foto de Kushina con Minato y se la entregaba a Naruto. Lo que no sabía era que la foto en cuestión era de cuando Kushina estaba embarazada. Un silencio inquietante se hizo presente tras entregarle la foto a Naruto. Presintiendo que algo iba mal, Hiruzen activó rápidamente sus sellos de privacidad y esperó a que Naruto hablara. Entonces, ¿el Yondaime es mi padre? Preguntó Naruto en un tono hueco. Hiruzen se estremeció ante su tono y respondió. Sí, era Naruto. Antes de que reacciones, escúchame. Te lo contaré todo. ¿Por qué los aldeanos parecen odiarte y por qué te oculté este hecho? Después de que termine mi explicación, te daré todo lo que tu padre te dejó. Pero no me interrumpas hasta que termine, ¿de acuerdo?
Naruto solo respondió con un pequeño asentimiento. Tomando una respiración profunda, Hiruzen comenzó y dijo. Como sabes, hace 6 años el zorro de 9 colas atacó Konoha y fue asesinado por el Yondaime, ¿correcto? Naruto solo asintió antes de que Hiruzen continuara y dijera bueno, está mal, el Kyuubi es un monstruo hecho de chakra, no se puede matar. Sabiendo que el Yondaime selló al Kyuubi en sus hijos, tomó su chakra y lo selló en sus hijas, mientras que tomó el alma de la bestia y la selló en ti. Espera, ¿tengo hermanas? ¿Dónde y quiénes son? Preguntó Naruto con un poco de esperanza. Naruto, no hay forma de disimular esto, así que seré directo. No quería decírtelo hasta que fueras mayor, pero la situación lo requiere. Por alguna razón, tu madre pensó que eras la reencarnación del demonio y te abandonó llevándose a sus hijas con ella. También te expulsó del clan Uzumaki. Sin embargo, tu padre ya sospechaba algo y te nombró su único heredero, con todo su dinero y todos sus jutsus. Te convertirás en el líder del clan Namikaze cuando seas mayor y más fuerte, dijo Hiruzen. Naruto bajó la mirada. Las palabras de Hiruzen pesaban sobre sus pequeños hombros. Levantó la vista y susurró. ¿Soy un demonio? ¿De verdad me amaba mi padre o me dejó todo solo por mi linaje? Naruto te amaba muchísimo. Tanto que ni siquiera puedes imaginarlo. Era un verdadero genio y descifró las intenciones de todos antes de asegurarse de que tu futuro estuviera asegurado. Toma estos 2 pergaminos y léelos. Encontrarás todas las respuestas en ellos, dijo Hiruzen con voz amable y suave antes de entregárselos a Naruto. Abrió el primer pergamino y descubrió que era el testamento y los últimos ritos del Yondaime. Decía. Yo, Minato Namikaze, cuarto Hokage de Konohagakure no Sato, jefe del clan Namikaze, uno de los 4 clanes nobles de Konoha, lego toda mi fortuna, que incluye la riqueza del clan Namikaze y sus recintos, así como todas las propiedades que poseo o que están registradas a nombre de Namikaze, a mi hijo Naruto Namikaze. Los recintos del clan Namikaze han sido sellados con diversos sellos de seguridad, privacidad y barrera, armonizados únicamente con el chakra y la sangre de mi hijo. Él es el único heredero de toda la riqueza, el conocimiento y las tierras del clan Namikaze. Por la presente, nombro a Naruto Namikaze, hijo de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki, Jinchuriki del alma del Kyuubi no Yoko, como heredero del clan Namikaze. Si algo me sucede, este será mi último testamento y ordeno que todo sea entregado a Naruto después de que esté listo para aprender las verdades a través de Hiruzen Sarutobi, a quien he confiado esta responsabilidad en caso de que su madre lo abandone o si algo le sucede a ella después de mi muerte. Hiruzen Sarutobi será el guardián de la riqueza del clan y de la mía hasta el momento en que lo considere listo. Minato Namikaze, Yondaime Hokage, jefe del clan Namikaze. Naruto no mostró ninguna reacción externa, pero por dentro estaba un poco feliz de que no lo hubieran olvidado. Al abrir el segundo pergamino, vio que era una carta privada dirigida a él. Al abrirlo, tembloroso, comenzó a leer. Naruto, oh mi pequeño niño. Cuánto desearía poder estar ahí para ti, hay tantas cosas que quiero contarte, enseñarte. Transmitirte bueno, todo. Ahora, ¿por dónde empiezo? Nunca se me dieron bien estas últimas palabras, pero supongo que son las últimas, ¿eh? ¿Entiendes? En fin, bueno, realmente desearía que el pergamino que le dejé al viejo mono no se usara. Pero si lo hizo, y créeme, rezo para que no, entonces has llevado una vida llena de soledad. He tomado medidas para tu seguridad y todas las comodidades básicas que necesitarás durante tu crecimiento. Hiruzen probablemente te ha cuidado muy bien, y si no es así, créeme, pronto nos hablaremos. De todas formas, no le queda mucho tiempo, no entiendo cómo se mantiene tan en forma a esa edad, debe ser su problema. Probablemente tendrás mucho dinero y poder en el momento en que abras esta carta, espero y estoy observándote para que no te vuelvas arrogante o tonto con toda la riqueza y fortuna a una edad tan joven. Pero sé que eres mi hijo, confío lo suficiente en ti como para que no seas así. Viendo lo mucho que te pareces a mí, puedo decir con orgullo que serás tan genial como tu padre. Bueno, ahora dejemos que se activen nuestros instintos paternales. No, y lo digo en serio. No te conviertas en un pervertido como Jiraiya Sensei si alguna vez contacta contigo o intenta convertirte en su corrupto camino. O te juro que se arrepentirá de morir después de que nos encontremos en el más allá. Haz amigos.
Sé que será un poco difícil para ti ver la carga que he puesto sobre tus pequeños hombros, pero intenta hacer algunos. No necesitas muchos, basta con unos pocos para que puedas confiar plenamente. Y eso me lleva al siguiente punto. Chicas. No se avergüencen de oír esto de mí. Todo padre debe contárselo a sus hijos, y en tu caso será lo menos embarazoso. Cuando recibas la carta, serás joven y es natural interesarse por las chicas. Pero intenta encontrar una chica agradable, una que te ame con todo su corazón y a quien puedas confiarle tu vida. Amor, no puedo explicártelo. Lo sabrás cuando suceda. Ambos se esperarán el uno al otro, aunque estén tan lejos que parezca que no volverán a estar juntos. Sus corazones siguen conectados incluso en esas circunstancias. Cuando sientes algo tan fuerte por alguien, puedes decir que están enamorados de verdad. Deseo que encuentres a tu pareja y espero que sea muy amable y guapa. Después de todo, necesito una chica guapa para ver a mi pequeño de aquí arriba, ¿sabes? Nada de alcohol ni saque hasta que seas mayor de edad, e incluso entonces solo un poco. Está bien beber un poco de vez en cuando, pero te perjudica si lo tomas en exceso, así que intenta evitarlo. Ten cuidado con el manejo del dinero. Intenta ayudar a la mayor cantidad de personas posible con el dinero que tienes. Ese es el mejor uso que podrías darle. Bien, dejando de lado mis prohibiciones, espero que te haya ido bien en la academia. Aunque no, no te deprimas. A veces lleva tiempo, pero estoy seguro de que lo lograrás. Al fin y al cabo, es deber de los padres confiar en sus hijos, ¿no? Recuerda que todos tenemos fortalezas y debilidades. Encuentra tus fortalezas y aprovéchalas, elimina tus debilidades con trabajo duro y perseverancia, y estoy seguro de que me harás sentir orgulloso. Salpicadura de sangre Naruto, parece que se me acaba la hora. Ahora escucha y recuerda esto con atención. Había un hombre enmascarado naranja con un solitario Sharingan en el ojo derecho tras el ataque del 9 colas esta noche. Volverá por ti y por tus hermanas, estoy seguro. Fortalécete lo suficiente para protegerlas y a ti mismo, busca aliados que te apoyen y te cubran las espaldas, y gana la fuerza suficiente para enfrentarlo cuando finalmente tengas que enfrentarlo. Salpicadura de sangre Naruto, a partir de ahora te enfrentarás a mucho dolor y dificultades, sé fiel a ti mismo, ten un sueño y ten la confianza para hacerlo realidad, te dejé pergaminos para mis técnicas personales. El Rasengan, el Irasin y la barrera de absorción del espacio-tiempo. Espero que te ayuden cuando llegue el momento. Ah, y Naruto, hay tanto, tanto más que quiero compartir contigo, ojalá pudiera estar contigo más tiempo, te amo. Las lágrimas corrían por el rostro de Naruto mientras leía la carta. Luego la abrazó contra su pecho y dijo temblorosamente. Me amaba, me quería. Hiruzen eligió ese momento para levantarse y abrazar a Naruto, tranquilizándolo y dejándolo despejar el pecho. Después de que Naruto se calmó, Hiruzen dijo. Naruto, ¿entiendes que no puedo revelar tu herencia ahora mismo, no? Naruto asintió y con una pequeña sonrisa dijo sí, lo entiendo jiji, leí que Touchan tenía muchos enemigos que no se detendrían ante nada para atacar hasta que me hiciera más fuerte. No revelaré mi herencia. Ahora sé que no puedo vivir en el recinto de mi clan, pero ¿crees que podrías darme las notas de mi padre sobre sus jutsus? Preguntó Naruto con voz tímida. Por supuesto, Naruto, y como te tomaste también la noticia, te enseñaré 2 jutsus yo mismo. Aunque quería preguntarte, ¿estás bien? La noticia del abandono de tu madre debió haberte afectado mucho, dijo Hiruzen con ternura. Sí, fue duro. Han vivido en paz desde que nacieron, sin pasar por ninguna adversidad. Duele mucho, pero sé que Touchan no querría que me hundiera en la miseria. Superaré esto y lo haré sentir orgulloso. Además, no tomaré el nombre del clan ahora mismo. Lo tomaré después de convertirme en Chunin o algo así, dijo Naruto, a lo que Hiruzen asintió. Naruto, quiero preguntarte qué harías si, por ejemplo, tu madre se disculpa contigo y trata de enmendar el daño, preguntó Hiruzen con una expresión curiosa. Nada, absolutamente nada. Le haré saber a Uzumaki-sama que no quiero tener nada que ver con ellos. Pero les mostraré el respeto que se les da a los compañeros shinobi, dijo Naruto, a lo que Hiruzen asintió. Eso es todo lo que necesitaba saber, ahora vete. Te veré en una semana con libros sobre los 10 niveles de Fuinjutsu, las notas de tu padre y, finalmente, para enseñarte los 2 jutsus que te prometí. ¿Te parece bien?
Preguntó Hiruzen, a lo que Naruto asintió con una gran sonrisa y salió de la oficina. Flashback del Jutsukai al otro lado de la ciudad. Hiruzen Sarutobi tenía sus propios problemas. El primero y más importante era una montaña de papeleo frente a él. Fue en ese momento que Jiraiya apareció por la ventana y dijo: «Hola, sensei». Sin levantar la vista de sus papeles, Hiruzen respondió: «Jiraiya, es bueno verte de nuevo, ¿qué estás haciendo aquí?» «Oh, solo vine a decirte que comenzamos a entrenar a los gemelos hace un año y que deberíamos estar de regreso para la graduación», respondió Jiraiya, a lo que Hiruzen asintió rígidamente. «Entonces, sensei, ¿cómo está el niño? ¿Cómo se llamaba?», preguntó Jiraiya en un tono indiferente. Hiruzen lo miró incrédulo y dijo: «¿En serio, Jiraiya? ¿Cómo se llama? ¿No recuerdas el nombre de tu propio ahijado?». Minato debe estar revolcándose en su tumba viendo cómo su esposa, su propio maestro y la aldea por la que dio su vida tratan a su hijo. Jiraiya bajó la mirada avergonzado antes de que Hiruzen suspirara y dijera: «Ha tenido una vida muy difícil. No tiene amigos de su edad, casi muere 2 veces en los últimos años por culpa de grupos de personas que lo atacaban. Aunque es un buen chico, quiere ser Hokage y superar a su padre, a la vez que protege a los aldeanos». «¿Lo que quieres decir es que sabe quién era su padre?», preguntó Jiraiya en tono sorprendido. Heredó el genio de su padre, Jiraiya. Ya tenía una idea bastante clara, y yo simplemente se la confirmé cuando me preguntó. Tuve que explicarle todo el incidente del Kyuubi y también lo que sucedió ese día, dijo Hiruzen. «¿Cómo reaccionó cuando Kushina lo dejó?», preguntó Jiraiya con voz nerviosa. Suspirando, Hiruzen respondió: «Mal, muy mal. Dijo que los respetaría como compañeros shinobi, pero antes de eso no le podría importar menos lo que les pase. Básicamente, si había una oportunidad de volver a estar juntos, se perdió». Se hizo el silencio en la habitación. Ninguno de los dos estaba dispuesto a romperlo. Jiraiya tomó una foto de Naruto sin camisa, mimado por Hiruzen. Su mirada se posó en el sello y comenzó a analizarlo críticamente. Después de unos minutos, volvió la mirada hacia Hiruzen y preguntó: «¿Puedo quedarme con esta foto? Quiero estudiarlo un poco más». Hiruzen solo asintió mientras Jiraiya se levantaba y salía por la ventana. De vuelta con Naruto dirigiéndose al aula número 222, Naruto tocó la puerta y esperó. Al cabo de unos momentos, apareció un hombre con una cicatriz en la cara y lo miró con curiosidad. Naruto simplemente le entregó el papel que Tsujiji le había dado. Tras leerlo, el hombre sonrió y lo invitó a entrar. «Muy bien, clase, tenemos un nuevo estudiante. Por favor, preséntese», dijo la profesora. «Bueno, me llamo Uzumaki Naruto. Espero que nos llevemos bien», dijo tímidamente. Al decir eso, se escucharon murmullos por la sala, algunos positivos, pero sobre todo negativos. Sin embargo, 2 herederas compartían la misma opinión: «Es él». Justo cuando los murmullos se volvieron demasiado fuertes, una voz gritó: «Oye, ¿tú eres de quien me habló Sarutobi Jiji?». «Espera, ¿conoces al anciano?», respondió Naruto confundido. «Maldita sea, claro que sí. Soy su nieto. Me dijo que el futuro Hokage vendrá a clases hoy». «¿Se refería a ti?», preguntó el chico. «Claro que era Datebayo», respondió Naruto. Luego se hizo a un lado y se sentó junto al chico llamado Eizen Sarutobi. Al sentarse, Naruto analizó críticamente a sus compañeros de clase. La mayoría eran civiles, pero parecía que, por pura coincidencia, había herederos de casi todos los clanes principales de Konoha. Había un niño con marcas rojas en su cara salvaje y un perro ninja como compañero en su cabeza. Era el heredero del clan Inuzuka. Otro con una expresión perezosa y un peinado que parecía una piña, era el heredero del clan Nara. Había un niño gordo con símbolos en espiral en sus mejillas y parecía tener constantemente una bolsa de papas fritas en sus manos. Era el heredero del clan Akimichi. Un niño con un abrigo largo, gafas de sol y un sombrero. El heredero del clan Aburame. Una chica con cabello rubio platino y ojos azules, la heredera del clan Yamanaka. Obviamente tenemos a las herederas de los clanes Hyuga y Uchiha. Y finalmente estaba la heredera del clan Kurama. Era una morena de ojos marrones. Naruto se salió de la lección porque sintió que era aburrida y se alegró cuando sonó la campana para el almuerzo.
Oye Naruto, vamos a la cafetería a buscar nuestro almuerzo, dijo Aizen, a lo que Naruto asintió, estaba contento de haber encontrado a alguien como él. Al salir al campo, vieron grupos de niños ya formados y charlando. Sin embargo, había una chica sentada sola. Era la heredera del clan Kurama. Naruto miró a Aizen y la señaló. Suspiró y dijo, no sé por qué, pero nadie se sienta con ella ni habla con ella. Han pasado 3 días y todavía no he visto a nadie hablar con ella. Naruto asintió antes de sonreír levemente y decir, ¿qué tal si vamos a sentarnos con ella? Es obvio que por alguna razón somos los marginados de la clase. La gente como nosotros permanece junta. ¿Qué dices? Aizen sonrió y dijo, puedes apostar que vamos. Los dos se abrieron paso hacia Yakumo y los tres comenzaron a hablar. Poco a poco, las conversaciones se volvieron más fluidas y cómodas, y sin darse cuenta, ya se había forjado un profundo lazo de amistad y confianza. Naruto incluso los invitó a entrenar en su casa los fines de semana, a lo que ambos accedieron de inmediato. El trío no pasó desapercibido para el resto de los herederos. ¿Y esa es otra razón por la que deberíamos evitarlos? ¿Vieron con qué facilidad se hicieron amigos de ese demonio? Preguntó Kiba, el heredero Inuzuka. Tengo que admitir que pensé que sería diferente, considerando que me salvó y todo eso. Supongo que solo eran ilusiones, suspiró Sayuri. Qué problemático, respondió la perezosa Nara. El grupo de herederos siguió charlando y cotilleando. Unos minutos después, Naruto notó que el heredero Aburame estaba sentado solo. Naruto se disculpó y se dirigió hacia él. Hola, mi nombre es Uzumaki Naruto, ¿cuál es el tuyo? Aburame Shino, respondió el estoico chico. ¿Por qué estás sentado solo, Shino? Preguntó Naruto. Nadie me invitó. ¿Por qué? Porque mi clan suele ser tratado como un paria por nuestra relación con los insectos, respondió Shino con estoicismo. ¿Bichos? ¿Qué relación tienes con ellos? Preguntó Naruto. Nuestro clan alberga colonias de insectos dentro de nuestro cuerpo y los usa para las artes ninja, respondió Shino, ya esperando que Naruto se disgustara y se fuera. Wow, eso es genial. ¿Qué tipo de insectos usas habitualmente? Preguntó Naruto, su interés crecía a cada minuto. Normalmente usamos Kikachu, son insectos que chupan chakra, respondió Shino, estaba sorprendido por el interés de Naruto y estaba contento por dentro de no haber sido completamente rechazado. ¡Genial! Neshino, ven conmigo a mi grupo. Dijo Naruto. Luego, lo llevó consigo y lo presentó al resto del grupo. Después de unos minutos, Shino fue aceptado. Naruto sintió que el grupo estaba completo. Tenían a un bocazas en Aizen, a un tímido en Yakumo, a un estoico en Shino y a un genio en Naruto. Se sentía increíble pertenecer a algún lugar. Mirando a su alrededor, Naruto supo que ahora finalmente podía llamar a la aldea su hogar. En su oficina, Hiruzen sonreía cálidamente a la escena. Frente a él estaban Shibi Aburame y Yomiko Kurama. Shibi tenía una pequeña sonrisa apenas perceptible, considerada una gran sonrisa, mientras que Yomiko lloraba de alegría. Entonces, ¿qué piensas de Naruto? Preguntó Hiruzen. Al verlo, es lógico que no sea un demonio. ¿Por qué? Ningún demonio intentaría hacer sentir mejor a los demás, respondió Shibi, y Yomiko asintió con la cabeza. ¿Entonces apruebas su amistad? Pregunto porque, según lo que he oído sobre Kasumi y Itachi, tanto Yashi como Fugaku les han ordenado a sus hijas que se mantengan alejadas de Naruto, preguntó Hiruzen. Lo apruebo, es un buen chico y tiene una fuerte voluntad de fuego en él, dijo Yomiko mientras Shibi asentía levemente. Bueno, parece que hemos encontrado al próximo gran equipo. Quién sabe, podrían convertirse en los Jonin de Konoha en el futuro, dijo Hiruzen con una risita. Esto provocó que Yomiko soltara una carcajada y que Shibi sonriera. Salto temporal durante el fin de semana en Enejiji, ¿entonces qué jutsus vamos a aprender? Preguntó Naruto emocionado. Bueno, el primero es Kage Bunshin, un kinjutsu de rango B. Quiero enseñártelo por tus grandes reservas de chakra. Ahora sigue esta señal, dijo mientras cruzaba los dedos. Al hacerlo, Hiruzen emitió un resoplido y apareció otro. Ahora entonces, Naruto, inténtalo, dijo Hiruzen. Naruto asintió y cruzó los dedos antes de gritar Kage Bunshin no Jutsu. Se escucharon algunas bocanadas y aparecieron algunos clones semisólidos.
Bien hecho, Naruto, sigue intentándolo y cuando termines, pasaremos al siguiente jutsu, dijo Hiruzen. Asintiendo, Naruto continuó intentándolo y, después de 2 horas, para sorpresa de Hiruzen, Naruto había logrado crear 50 clones completamente sólidos. Le sonrió con picardía a Hiruzen, quien percibía la satisfacción que Naruto emanaba a raudales. Saliendo de su estupor, miró a Naruto, quien ni siquiera se había quedado sin aliento. Sonriendo para sus adentros, Hiruzen dijo: Naruto, el Kage Bunshin es un Kinjutsu porque usa una gran cantidad de chakra. No quiero que uses más de 50 a la vez, ¿entiendo? Hiruzen terminó con tono severo. Naruto asintió, después de lo cual Hiruzen dijo: esta técnica también te ayudará en el entrenamiento. Como los Kage Bunshin están conectados por nervios, todo lo que experimentan será devuelto al original como si hubieran hecho la tarea ellos mismos. Los ojos de Naruto se abrieron antes de reír vertiginosamente, deteniéndose después de un rato y dijo: supongo que no afectan el entrenamiento físico, ¿verdad? Hiruzen asintió. Naruto se giró hacia sus 50 clones y dijo: muy bien, quiero que 10 de ustedes practiquen ejercicios de control de chakra, 15 practiquen las siguientes katas del colibrí y los 25 restantes practiquen Fuinjutsu, lean los libros que compró Jiji y practiquen caligrafía. Los clones asintieron y se distribuyeron como correspondía. Ahora bien, Naruto. Tu padre te dejó un contrato de invocación con los sapos. Son de las invocaciones más poderosas del mundo. Te tomaron como invocador cuando eras un bebé. Ahora te enseñaré las señales para el jutsu de invocación. Te llevará mucho tiempo poder invocar un sapo de batalla. Observa estos símbolos: jabalí, perro, pájaro, mono, carnero. Practica estas señales y luego te diré cómo invocar, dijo Hiruzen, a lo que Naruto asintió y comenzó a practicar. Después de un par de horas, Naruto dominaba las señas con fluidez y esperaba más instrucciones. Ahora, Naruto repite después de mí, dijo Hiruzen. Se mordió el pulgar antes de hacer las señas y finalmente apoyó las manos en el suelo y gritó jutsu de invocación. Al decir esto, apareció una nube de humo y un pequeño mono apareció antes de mirar y desaparecer en una nube. Ahora inténtalo, dijo Hiruzen. Naruto asintió, se mordió el pulgar y realizó las señales con las manos. Tras apoyar la mano en el suelo, gritó: jutsu de invocación. Una pequeña nube de humo apareció y un pequeño sapo rojo y morado apareció. Oye. Supongo que eres nuestro nuevo invocador, ¿no? Preguntó el sapo. Sí, ese soy yo, cantó Naruto. Genial, ¿tienes algún bocadillo? Preguntó el sapo. Ahora no. ¿Qué tal si regresas y cuando te llame la próxima vez te traeré bocadillos? Dijo Naruto. Suena justo. Por cierto, me llamo Gamakichi. Nos vemos luego, dijo el sapo mientras desaparecía en un resoplido. ¿Cómo estuvo eso, Jiji? Preguntó Naruto con tono presumido. Eso estuvo bien, sigue practicando ambos jutsus. Te enseñaré más después. ¿De acuerdo? Preguntó Hiruzen. ¿Lo tienes, Jiji-sensei? Dijo Naruto en un tono emocionado. ¿Jiji-sensei? Preguntó Hiruzen ligeramente confundido. Sí, eres mi Jiji, aunque no estemos relacionados por sangre, y me enseñaste 2 buenos movimientos que prometen más, sensei. Combina los dos y te conviertes en Jiji-sensei, canturreó Naruto, lo que provocó que Hiruzen se riera entre dientes y luego le frotara la cabeza a Naruto con cariño. Dime, Jiji-sensei, ¿puedo contarles a mis amigos que lo sabes todo? Preguntó Naruto con voz preocupada. Agachándose frente a él, Hiruzen colocó una mano sobre sus hombros y dijo: escucha Naruto, son tus secretos para contar, sin embargo, quiero que esperes hasta que confíes en ellos con tu vida y ellos confíen en ti con las suyas. Además, tu relación acaba de comenzar, déjala crecer antes de probarla. Naruto asintió y lo abrazó antes de darle las gracias. Hiruzen decidió entonces preguntarle a Naruto sobre su plan de entrenamiento. Dime, Naruto, ¿qué planeas hacer con las técnicas de tu padre y cuándo las aprenderás? Preguntó. Bueno, Jiji, estoy pensando en pasar los próximos 3 años trabajando en mi control de chakra, Funijutsu, Taijutsu y los jutsus que me enseñarás.
Cuando mi control y conocimiento del Fuinjutsu alcancen el nivel 6, empezaré a aprender los 3 jutsus de mi padre y, con suerte, podré usarlos cuando me convierta en Genin, dijo Naruto, a lo que Hiruzen asintió con una sonrisa orgullosa. Estoy orgulloso de ti, Naruto, eres realmente especial. Recuerda siempre entrenar, pero no te dejes llevar por la ambición. También deberías incluir el entrenamiento de Kekkei en tu rutina, dijo Hiruzen. Casi me olvido de eso, dijo Naruto mientras se golpeaba la frente, lo que provocó que Hiruzen sudara una gota por sus payasadas. Solo Naruto olvidaría que posee 2 Kekkei muy fuertes, realmente es una mezcla de su mamá y su papá, pensó Hiruzen. Muy bien, Naruto, disipa tus clones de 5 en 5 minutos. Después de que termines, nos vemos afuera. Comeremos ramen como recompensa por tu buen trabajo, dijo Hiruzen. Naruto saltó arriba y abajo de la emoción mientras comenzaba a disipar sus clones mientras soñaba con ramen. Pronto terminó la espera e Iruka entró en la sala junto con Mizuki. Tras silenciar a la clase, Iruka dijo, hoy tendremos 2 estudiantes más para el examen. Antes de que se quejen de injusticia, se entrenaron fuera de la aldea y han regresado para presentarse a los exámenes. Su anuncio provocó reacciones encontradas. Gruñidos de los herederos y miradas de curiosidad de los civiles. Naruto, sin embargo, mantuvo un rostro impasible. Iruka señaló hacia la puerta y 2 chicas pelirrojas con lindas caras redondas entraron en la habitación y dijeron respectivamente, hola. Me llamo Mito Narumi Uzumaki. Un placer conocerte. El silencio se apoderó de la habitación. Sin embargo, Naruto, siendo el genio que es, ató cabos y comprendió que eran sus hermanas. Entonces recordó lo que su padre le había pedido y juró protegerlas. Sin embargo, pronto toda la clase estalló en carcajadas y Kiba gritó. Ja 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 ja. ¿Quién hubiera pensado que nuestros nuevos compañeros serían un par de tomates? Mito pareció indignado ante la comparación, mientras que Narumi parecía abatido. Sin embargo, las risas cesaron cuando la sala se llenó de una potente intención asesina. Todos, incluyendo a los profesores y a las chicas nuevas, tenían dificultad para respirar. Tras un momento, Naruto habló con una voz extrañamente tranquila. Si ya no haces el ridículo, te aconsejo que dejes de acosar a nuestros nuevos compañeros. O si no. Dijo Naruto, enfatizando en él con un nuevo arrebato de instinto asesino aún mayor, haciendo que todos sus compañeros tragaran saliva de miedo antes de asentir. Naruto dejó de emitir su ki y les dedicó a Narumi y Mito una cálida sonrisa antes de decir, bienvenidas a Konoha. Espero llevarme bien con ustedes también. Ambas asintieron en silencio y se sentaron detrás de Naruto, con pensamientos distintos. Naruto Nissan es genial. Solo podemos producir esa cantidad de ki en nuestros estados de cola, pensó Narumi. Él nos defendió. Aunque podría habernos odiado. Espero que nos perdone después de que hablemos, pensó Mito. Gracias por eso, Naruto. Bien, clase, comencemos con nuestros exámenes finales. Espero que todos aprueben, dijo Iruka mientras él y Mizuki comenzaban a distribuir los cuestionarios. Al mirar su examen, Naruto suspiró y pensó, como esperaba. Me plantearían preguntas que incluso a algunos chunins de élite les costaría mucho responder. Bueno, a ver qué puedo hacer, solo aspiro al puesto del medio. Después de una hora, Iruka detuvo el examen y recogió los exámenes antes de enviarlos a corregir. Luego, hizo señas a la clase para que lo siguieran a practicar tiro al blanco. Debían lanzar 10 shurikens y 10 kunais a muñecos de práctica. Las calificaciones para aprobar fueron 4, 10 para shurikens y 6, 10 para kunais. Naruto decidió que lo daría todo en esta prueba. No iba a subestimar su shuriken jutsu. Fue entonces cuando Iruka empezó a gritar nombres. La mayoría de los niños civiles fallaron, excepto Sakura Haruno, una chica de cabello rosa. El resto de los herederos, incluyendo a los del grupo de Naruto, fueron una historia diferente. Kiba, Sayuri y Hinata obtuvieron 9, 10 tanto en kunai como en shurikens, y los 3 mostraron una expresión de satisfacción. Mito y Narumi obtuvieron 8, 10 en ambas categorías. Eizen obtuvo 7, 10 en shurikens y 8, 10 en kunai. Yakumo y Shino obtuvieron la misma puntuación.
Los herederos con la puntuación más baja fueron Ino Shikamaru y Choji, quienes apenas obtuvieron lo suficiente para aprobar. Naruto Uzumaki, llamó Iruka. Mientras Naruto se dirigía a la línea de posicionamiento, Sayuri sonrió con suficiencia y dijo: intenta superar nuestra puntuación, Tobe. Naruto no le prestó atención, lo que la hizo fruncir el ceño y luego volver a sus pensamientos. Había empezado a pensarlo desde que Shisui Uchiha asesinó a todo su clan, dejando solo a Itachi, quien luego lo mató, Mikoto y Sayuri. Pensaba porque era ella quien quería matar a Shisui y ahora se había propuesto vencer a su hermano y convertirse en la líder del clan. De pie en la línea, Naruto miró a Iruka y dijo: Sensei, lanzaré mis shuriken y kunai juntos. También usaré uno de cada uno para los 10 objetivos. Todos abrieron los ojos de par en par ante la afirmación, pero nadie expresó sorpresa alguna, pues el pulso anterior de intención asesina aún estaba fresco en sus mentes. Iruka observó por unos instantes antes de asentir lentamente. Naruto sacó perezosamente un kunai y un shuriken antes de lanzarlos a la vez con un movimiento de muñeca. Luego, con una sola mano, hizo la señal del carnero, lo que provocó que ambos proyectiles se multiplicaran por 10 y alcanzaran a los 20 objetivos. Esto dejó atónitos a todos en la clase. ¿Quién hubiera esperado que un estudiante promedio fuera tan hábil en el Shuriken Jutsu? Mientras regresaba a su asiento, miró y sonrió sutilmente a Sayuri, Kiba y Hinata, lo que provocó que los tres lo miraran con furia. Hinata gritó: ¿cómo te atreves a burlarte de nosotros, campesino? Estamos por encima de ti. En cuanto a clan y estatus, quizás, pero en cuanto a habilidad, definitivamente no. Además, ¿por qué no demuestras tus habilidades con tus palabras? Respondió Naruto con sarcasmo antes de volver a su asiento. Sus amigos lo felicitaron con entusiasmo, y Narumi y Mito le sonrieron, a lo que él correspondió, lo que hizo que ambos se sonrojaran un poco. El rubor de Narumi era mucho más notorio. Poco después, hubo combates de taijutsu. Narumi y Mito empataron, al igual que Shikamaru y Choji, quienes se retiraron porque no querían pelear. Hinata y Sayuri vencieron a civiles al azar. Ino y Sakura empataron tras una pelea felina sin estilo. Shino, Eizen y Yakumo vencieron a sus oponentes civiles con una victoria casi impecable. El siguiente y último combate fue Kiba contra Naruto. Entonces, Tobe, ¿estás listo para rendirte? Si te humillas y suplicas clemencia, acabaré contigo sin dolor, dijo Kiba con voz petulante. Naruto lo miró con la mirada perdida antes de preguntar: ¿dijiste algo? Todos se pusieron serios y Kiba tembló de furia. Mientras tanto, en la oficina del Hokage, donde todos los senseis Jonin disponibles observaban, un Jonin de cabello plateado y enmascarado se secó una lágrima imaginaria y dijo: crecen tan rápido. Mientras tanto, otro, vestido con una licra verde y con cejas enormes, gritaba que las llamas de la juventud del joven se habían corrompido y necesitaban ser salvadas. A lo que el Jonin de cabello plateado respondió: ¿dices algo, Gai? Esto provocó que el Jonin verde llorara lágrimas de anime ante la actitud hipnótica de su eterno rival. Kiba regresó a la pelea en cuanto se dio la señal de inicio. Naruto, sin embargo, permaneció en su posición inicial, sin moverse. Mientras tanto, desviaba los ataques de Kiba y asestaba golpes ocasionales. Kiba se frustraba cada vez más a medida que avanzaba la pelea. ¿Cómo era posible que un huérfano sin clan lo superara al novato del año? Entonces gritó, preparándose para otro ataque: ¡maldita seas! ¿Por qué no puedo golpearte? En cuanto lanzó su puño hacia adelante, Naruto lo atrapó con un movimiento rápido, lanzando a Kiba fuera del ring y señalando el final del combate. Naruto respondió: eso fue porque estabas en el ojo del huracán. Dicho esto, se dio la vuelta y regresó a su asiento. En el salón de Jonins, todos quedaron sorprendidos por las rubias, pero dos Jonins tenían una expresión muy seria. Ejecutar una de las katas avanzadas del estilo colibrí no fue tarea fácil, especialmente la que estaba diseñada para múltiples oponentes. La siguiente etapa de ninjutsu transcurrió sin incidentes, y casi todos pasaron y se convirtieron en ninjas. Tras recoger su banda, Naruto se marchó. Sus amigos no pudieron seguirlo por culpa de sus familias. Mizuki, por su parte, detuvo a Mito y Narumi. Kiba fue nombrado novato del año a pesar de haber sido derrotado por Naruto.
El premio a la Kunoichi del año fue compartido entre Hinata y Sayuri, principalmente porque ambas eran demasiado orgullosas para admitir la derrota y así evitar problemas innecesarios. Mientras Naruto caminaba, Mizuki se acercó y le dedicó una sonrisa que inmediatamente hizo que Naruto se pusiera en guardia. Mizuki nunca fue amable con él. Estaba planeando una trampa y, de alguna manera, Naruto estaba en medio de ella. Lamento no haberte coronado como el novato del año. Kiba tuvo mejores calificaciones que tú, le dijo Mizuki a Naruto con una sonrisa de disculpa. No pasó nada. Después de todo, pasé, respondió Naruto con un movimiento perezoso de su mano. Su respuesta tomó a Mizuki por sorpresa cuando preguntó. ¿Quieres decir que no te importa si eres el novato del año o no porque simplemente pasaste la prueba? Exactamente. Si eso es todo, me voy, sensei, dijo Naruto mientras se alejaba con un silbido, dejando a Mizuki pensativa. Todo el plan ha fallado, bueno, al menos podemos matar a 2 de los 3 demonios. Ya nos encargaremos de este más tarde. Mizuki sonrió con sorna antes de correr en dirección contraria. Sin saberlo, Naruto lo seguía, sospechando que intentaba algo malvado. Salto de escena en un bosque cercano a la aldea, Mito y Narumi entraron en un claro y comenzaron a esperar a su sensei. ¿Estás seguro de que deberíamos estar aquí, Mito? Preguntó Narumi con nerviosismo. Sí, si aprobamos el examen, seremos coronadas como la Kunoichi del año. ¿No quieres que mamá y Nissan se sientan orgullosas? Le preguntó Mito a su gemela, quien asintió a regañadientes. De repente, un par de Senbon golpearon a las 2 chicas en la nuca y sintieron que perdían el control de sus cuerpos. Cayeron inconscientes. De repente, 4 personas salieron de entre los arbustos y comenzaron a burlarse de ellas. Bueno, Mizuki, ¿quién hubiera pensado que tu plan funcionaría tan bien? Ahora podemos librar a Konoha de sus demonios y seremos considerados héroes, dijo uno de ellos. Tengo una idea mejor, Aoba. ¿Qué te parece si jugamos un rato con ellos? Estamos solos y un poco de alivio no le hará daño a nadie, dijo la tercera figura del grupo. Sin embargo, antes de que ninguno de ellos pudiera moverse, 12 cadenas surgieron del suelo y formaron una cúpula alrededor de las 2 chicas inconscientes. Los 4 hombres no tuvieron tiempo de reaccionar, ya que 3 de ellos fueron alcanzados por múltiples shurikens antes de que pudieran reaccionar y cayeron al suelo inconscientes. El único que seguía despierto era Mizuki, quien miró frenéticamente a su alrededor antes de ver a Naruto en una de las ramas. ¿Qué haces aquí, demonio? ¿Cómo te atreves a interrumpir tu intento de purificar Konoha? Naruto no le respondió y dijo. ¿Es suficiente evidencia para ti, comadre Hassan? Al preguntar, un Anbu apareció detrás de Mizuki y lo dejó inconsciente. Asintió a Naruto, quien creó clones de sombra y se llevó a Mito y Narumi con él, dejando a los Anbu a cargo de los traidores. De camino a su apartamento, colocó a Narumi y a Mito en sus camas y esperó a que despertaran. Conociendo las habilidades curativas especiales de los Uzumaki, despertarían en un máximo de 2 horas. Y, tal como lo había predicho, ambas despertaron después de 2 horas y miraron frenéticamente a su alrededor antes de encontrarse. Luego se levantaron lentamente y salieron con cautela, intentando averiguar dónde estaban. Pronto vieron una figura familiar. Su hermano, que estaba preparando café. Qué bien que estés despierta, siéntate a la mesa, el café está casi listo, dijo Naruto, aún de espaldas. Ambas chicas se relajaron visiblemente y fueron a sentarse. Después de unos minutos de silencio, Mito habló y dijo. Nissan, si solo querías hablar con nosotros, ¿por qué nos secuestraste? Naruto se echó a reír, lo que hizo que Mito se sonrojara de vergüenza. Tras dejar de reír, les dio café a las 2 chicas antes de acariciarles la cabeza con cariño y decir, no las secuestré. Solo eran unos hombres malvados que tenían celos de ustedes y querían hacerles daño. Pero Nissan se encargó de ello y las trajo a su casa. Actualmente, sus atacantes están detenidos por Anbu. Ambas chicas conectaron los puntos y comprendieron que si Naruto no hubiera aparecido cuando lo hizo, habrían perdido más que sus vidas. Ambas bajaron la mirada, sin mirarlo a los ojos. Sintiendo un aura deprimente, él dijo, «Oye, ¿qué pasa con esas caras largas? Por fin conociste a tu hermano. Deberías contarme sobre sus vidas y su entrenamiento».
Con una mirada de incredulidad, ambos levantaron la vista y lo vieron sonreír antes de empezar a contarles sobre su entrenamiento. Mientras hablaban, Naruto empezó a preparar la cena y pronto estaban comiendo. Tras terminar de hablar, Naruto dijo: ya les he informado al Hokage y a Kushina-sama sobre lo sucedido y están investigando todo el montaje. Pueden quedarse aquí esta noche o irse a sus casas, ustedes deciden. Nos gustaría quedarnos en Nissan, dijo Narumi mientras Mito asentía. Está bien, entonces ve a ducharte y ve a las habitaciones donde te alojaste. Te prestaré algo de ropa para pasar la noche, dijo mientras se levantaba y se iba. Mamá tenía razón. Mito Nissan nos salvará de problemas, dijo Narumi. Sí, lo era, pero estaba pensando. Si Nissan nos está salvando, ¿quién salvará a Nissan? Preguntó Mito. Dejando esto en sus pensamientos, ambos se ducharon y llegaron a sus habitaciones. Sin embargo, pronto se encontraron incapaces de dormir por lo sucedido. Ambos se dirigieron a la habitación de Naruto y llamaron a la puerta antes de entrar. Vieron a Naruto sentado en su cama leyendo un libro. Al verlos entrar, cerró el libro y los miró antes de preguntar: ¿tienen miedo de cerrar los ojos por lo que pasó hoy? Ambos asintieron. Suspirando, Naruto les indicó que se acercaran a su cama. Mito a su izquierda y Narumi a su derecha. Luego dijo: escuchen, estoy aquí para ustedes, los protegeré. Duerman bien, mañana tienen que irse a casa. ¿De acuerdo? Ambos asintieron antes de que Narumi preguntara: Nissan, ¿vendrás con nosotros? Naruto negó con la cabeza y dijo: la mayoría de la población aquí los considera héroes. Yo, en cambio, soy el paria del pueblo. Sería mejor que mantuviéramos las distancias. Hoy fue una excepción. Ahora, duerman un poco. Terminó con un tono definitivo, lo que hizo que ambas asintieran y se acurrucaran junto a él, quedándose dormidas. Naruto suspiró para sí mismo después de pasar tiempo con sus hermanas. Lo único que deseaba era estar cerca de ellas. Tenían varias peculiaridades raras que le parecían adorables. Supuso que tendría que hablar con Jiji sobre esto. Entonces, Sensei, ¿qué vamos a hacer hoy? Preguntó Naruto con voz muy emocionada. Itachi rió entre dientes ante su emoción, le entregó un papel de chakra y dijo: este papel de chakra nos ayudará a encontrar tu afinidad elemental. Canaliza tu chakra en él y verás el resultado. Si es fuego, quemará. Si es agua, se absorberá. Si es viento, se reducirá a la mitad. Si es tierra, se convertirá en polvo. Y si tu afinidad es luz, se arrugará. Normalmente, cada shinobi tiene una afinidad inicial y, a partir de ahí, las afinidades de los guardias se pueden aprender mediante entrenamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Solo uno es posible que una persona tenga más de una afinidad? Preguntó Naruto con curiosidad. Es posible, sin embargo, las afinidades múltiples suelen indicar un rasgo de linaje elemental. Como el viento y el agua crean Iotón, el fuego y la roca crean lava, el agua y la tierra crean Mokutón, rayo, y el viento crea Dantón. Etc. Dijo Itachi mientras le indicaba a Naruto que canalizara su chakra hacia la página. En cuanto canalizó su chakra hacia la página, esta se cortó en 25 pedazos, todos los cuales primero se arrugaron y luego quedaron empapados. Tanto Naruto como Itachi observaban con expresiones atónitas, aún asimilando lo sucedido. Así que tengo una afinidad extremadamente fuerte con el viento, el rayo y el agua. Soy un datebayo increíble. Exclamó Naruto antes de llevarse la mano a la cara por su tic verbal. Creía que lo tenía bajo control, refunfuñó con un suspiro. Itachi se rió entre dientes y le alborotó el pelo antes de decir: oye, no hay necesidad de ocultar tu tic verbal, es parte de ti. De hecho, ya me imagino tu apodo en el libro de bingo. El genio de Konoha, dijo Itachi antes de estallar en carcajadas, algo muy inusual en alguien tan introvertido como Itachi. Naruto lo fulminó con la mirada antes de sonreír con malicia y decir: y en la próxima actualización de dicho libro de bingo, tendrás un apodo adicional. Datebayo, el confesor tartamudo de Konoha. Naruto dijo esta vez con una sonrisa astuta. Itachi fulminó con la mirada a Naruto antes de que ambos se echaran a reír. Tras detenerse, Itachi dijo: bien, Naruto, quiero que crees 125 clones y dale 75 hojas. 25 trabajarán en cortar la hoja, 25 en remojarla y, finalmente, 25 en arrugarla.
Este es el ejercicio básico de manipulación elemental. Después, quiero que 25 practiquen estas katas para el estilo Goken y, finalmente, los 25 restantes practicarán el estilo de espada Uzumaki. ¿Entendido? Estoy de acuerdo con el otro sensei, pero no hay otro estilo de espada que pueda usar. No quiero usar su estilo, dijo Naruto con frialdad. Itachi suspiró. Tenía muchas ganas de ayudar a su madrina, pero parecía que Naruto no estaba interesado en reconciliarse con ella. Inclinándose para mirar a Naruto a los ojos, Itachi dijo: escucha, Naruto, el estilo de espada Uzumaki es el mejor para ti. Es el estilo más fuerte que existe y solo unos pocos pueden dominarlo. Depende no solo de la velocidad, sino también de la potencia, sin mencionar tus cadenas de chakra. Sería un desperdicio si no lo intentaras, dijo Itachi con voz tranquilizadora. Está bien, lo intentaré, pero solo porque me lo dijiste. Pero sensei, ni siquiera tengo una espada, dijo Naruto. Bueno, saca a tus clones y haz que lean y manipulen. Hoy leerán los pergaminos de Kata y nosotros recibiremos la espada. Mañana podrán practicar con ella y nos embarcaremos en una misión de rango C, respondió Itachi. Pero sensei, ¿no tengo que hacer primero los rangos D? Preguntó Naruto inclinando la cabeza. Los rangos D de Naruto están diseñados principalmente para el trabajo en equipo entre genis. Como somos una célula de 2 hombres, no es necesario. 2. Ya eres Chunin intermedio, así que está bien. 3. Aunque me pese, los aldeanos no te dejarán acercarte lo suficiente para los rangos D, así que solo haremos misiones de rango C y superior. Ahora, vamos a buscar tu espada, dijo Itachi mientras se daba la vuelta y comenzaba a caminar. Naruto creó rápidamente 125 clones y les pidió que obedecieran las instrucciones de Itachi antes de correr tras él. Pronto, el dúo maestro-alumno se dirigió a la guarida del dragón. En cuanto entraron, Naruto gritó: Kaiza Oji-san, ¿dónde estás? Aquí, mocoso, deja de gritar. Respondió Kaiza mientras se acercaba a saludarlos. En cuanto Naruto lo vio, se abalanzó sobre el tendero y lo abrazó con fuerza. Kaiza le devolvió el abrazo mientras él reía entre dientes. Entonces, mocoso, ¿qué necesitas? Preguntó Kaiza. Kaiza Oji-san, necesito una espada para empezar mi entrenamiento de Kenjutsu. Ah, y este es mi sensei, Itachi Uchiha. Naruto terminó señalando a Itachi. Hola Itachi-san. He oído mucho sobre ti y espero que le enseñes bien a Naruto, dijo Kaiza mientras estrechaba la mano de Itachi. Prometo enseñarle lo mejor que pueda, Kaiza-san. ¿Podrías mostrarnos algunas de tus espadas? Preguntó Itachi, a lo que el hombre asintió y les indicó que lo siguieran. El trío se dirigió a una de las esquinas de la tienda. La esquina estaba llena de espadas. Había de todo tipo, desde wakizashi hasta kodachi, desde zambato hasta la típica ninjato. Abriéndose paso entre las espadas, Naruto pronto descubrió que nada le atraía. Estaba a punto de irse cuando sus ojos se posaron en una espada. Era una hermosa katana con una vaina blanca. Tenía el logo de Namikaze en la vaina, mientras que el kanji de cielo estaba impreso en la empuñadura. En cuanto la vio, Naruto supo que esta era la espada para él. Era perfecta, hermosa, letal, diseñada para ataques rápidos y precisos, que era su estilo de combate. Además, sentía como si la espada lo llamara. Instintivamente, su mano se movió para recogerla. En su mano, JT se sentía perfecta, como si fuera una extensión de sí mismo. Girándose hacia los adultos, gritó: Kaiza Oji-san, Itachi-sensei, he encontrado la espada que necesito. Señaló la espada que tenía en la mano. Kaiza abrió mucho los ojos al verla y luego sonrió con suficiencia. Maldita sea, Gaki, tienes una muy buena elección, dijo Kaiza. ¿Qué quieres decir, Kaiza? Preguntó Itachi. Digamos que esa espada acaba de llegar hoy de la Tierra de Hierro. Fue forjada personalmente por el legendario espadero Murasame. Está hecha de metal conductor de chakra. Cuanto más chakra se conduce, más dura se vuelve. Además, el señor Mifune envió un pergamino con esa espada. Se llama estilo Itoryu. Le recomiendo a Naruto que lo aprenda. Es uno de los 5 mejores estilos de espada que existen, dijo Kaiza. Guau. ¿Me oyes, sensei? Ahora puedo tener mi propio estilo. Yata, soy el mejor, dijo Naruto emocionado.
Oye, Naruto, primero tienes que aprender el estilo. Ya que tenemos esto, no creo que el estilo remolino sea necesario. ¿Y, Kaiza, cuánto cuestan la espada y el pergamino? Preguntó Itachi. No te preocupes, ya está todo arreglado. Hiruzen lo hizo así cuando me compró el Gaki hace 8 años, dijo Kaiza con un gesto de la mano. Tras agradecer, Naruto e Itachi salieron de la tienda y se dirigieron a su campo de entrenamiento. Al regresar, vieron a 50 clones gimiendo de frustración y a los demás haciendo lo mismo. Itachi supo que se debía a la lentitud del progreso. Así que gritó. Imagina un viento cortante que se mueve en dirección opuesta, fluido y palpitante buscando agua. Y pulsante buscando relámpagos. Los clones asintieron y volvieron a intentarlo. Naruto, por su parte, creó 60 clones más y dijo. 10 de ustedes controlen chakra, 25 sigan con nuestro Fuinjutsu y 25 comiencen este estilo de Kenjutsu. Vayan a trabajar con el otro grupo de Kenjutsu. ¿Por qué creaste otros 25 para Kenjutsu, Naruto-kun? Preguntó Itachi confundido. Bueno, te prometí aprender el estilo Uzumaki y nunca rompo una promesa, es mi Nindou. Respondió Naruto a lo que Itachi asintió. De repente, Naruto sonrió con picardía y dijo. Nisan, vamos, necesitamos que invites a salir a Ayame Nee-chan hoy. Tomó a Itachi de la mano y se lo llevó. Ahora es simple, todo lo que tienes que hacer es repetir después de mí y todo estará bien, dijo Naruto, a lo que Itachi asintió mientras usaba la radio que le había dado Naruto. Al entrar al bar, Itachi se sentó y dijo. Buenas tardes, Ayame, ¿cómo estás? Ayame se sonrojó y lo miró antes de responder. Estoy bien. ¿Te traigo algo? Solo si haces un tazón extra y comes conmigo. No te preocupes, lo pagaré, dijo Itachi repitiendo las palabras de Naruto. Oh, ¿esto es una cita? Preguntó Ayame con voz sensual. Lo es, balbució Itachi, sonrojado, y Naruto se dio una palmada en la cara. Ahora estás solo, sensei. Solo bésala. Da ese último paso. Es un acto de fe. Hazlo. Le gritó Naruto al oído. Itachi tragó saliva antes de levantarse de repente y besar a Ayame en los labios. El tiempo pareció detenerse mientras se besaban. En ese momento, eran los únicos que importaban. Unos segundos después, ambos rompieron el beso y un Itachi sonrojado susurró. Te amo, ¿me concederías el honor de ser mi novia? Ayame chillando se abalanzó sobre los brazos de Itachi mientras gritaba así repetidamente. Teuchi apareció un rato después y vio a la pareja ruborizada sentada comiendo. Atando cabos, sonrió y decidió dejarlos tranquilos hoy y bromear con ellos otro día. Naruto sonrió al ver la mirada tranquila y feliz en el rostro de su sensei y luego desapareció a través de un Shuushin que regresaba a su campo de entrenamiento. No voy a hacer el examen de la campana ni nada. Es igual en todas partes. Voy a ir directo al informe y las misiones está bien, entonces informen, dijo Hiruzen a todos los senseis Jonin frente a él. El equipo 1 falló. El equipo 2 falló. El equipo 3 falló. El equipo 4 falló. El equipo 5 falló. Bueno, ya que Kakashi no está, sigamos, dijo Hiruzen, sin querer esperar a que el Jonin de cabello plateado continuara. El equipo 7 pasó. Les hice hacer un ejercicio de trabajo en equipo donde tenían que intentar pasar el disco, dijo Kushina. ¿Quién es esta Kushina? Preguntó Hiruzen. Mi conejo mascota, dijo Kushina con una sonrisa de anime. El equipo 8 pasó. Les pedí que realizaran una misión de rastreo donde debían encontrarme. Shino usó sus insectos para rastrearme, Yakumo ha mejorado mucho con su genjutsu y logró atraparme durante 10 segundos antes de que escapara, con Eizen atacándome. Declaró Kurenai. El equipo 10 pasó. Hice que los 3 pelearan conmigo. Ino es la mandona que motivó a los 2 chicos a esforzarse más. Choji es el músculo del equipo, mientras que Shikamaru es el cerebro. Me atrapó en su atadura de sombras, luego Ino usó su jutsu para intentar invadir mi mente antes de que Choji me golpeara y se fuera. Dijo Asuma con una bocanada de humo de su cigarrillo. Naruto pasó. Ya sabía lo fuerte que era, así que ponerlo a prueba fue una pérdida de tiempo. Ya comencé su entrenamiento, dijo Itachi, provocando miradas de asombro en la sala. ¿Qué? Dijo Itachi en tono molesto. Sin ofenderte, Itachi, pero todos vimos que sus calificaciones en la academia estaban por debajo del promedio.
¿Por qué querrías entrenarlo? Preguntó Kurena y con todos los demás Jonins excepto Kusina, que estaba furiosa. Itachi y Hiruzen miraron a los Jonins con la mirada perdida antes de que Itachi soltara una carcajada y Hiruzen estallara en carcajadas. Cuando las risas se calmaron, Itachi miró a los Jonin con una expresión divertida y dijo. Naruto dijo, y cito textualmente. La academia es inútil. Es una pérdida de tiempo. Prefiero desarrollar mis habilidades prácticas que dedicarme a aprender historia inútil. Ha estado entrenando desde los 4 años y he seguido su progreso desde que eliminó a un Jonin de Kumo. Tiene al menos un nivel Chunin medio y solo se volverá más fuerte bajo mi mando. La declaración de Itachi dejó a todos los Jonin boquiabiertos. Fue entonces cuando Kakashi entró en la habitación y dijo. Disculpen la tardanza, me perdí en el camino de la vida. Todos salieron de su estupor ante su declaración y sudaron una gota ante su mala excusa. Kakashi dijo. El equipo 7 aprobó, pero por los pelos. No entendieron el verdadero significado de la prueba de la campana y solo se esforzaron por conseguirla. Se pelearon entre sí después de que les ordené que no lo hicieran, por eso aprobaron. Muy bien, entonces todos, gracias por sus informes, pueden retirarse, dijo Hiruzen. Después de que todos se fueron, Hiruzen suspiró y creó clones de sombras para su trabajo y él mismo comenzó a leer una novela. Con Naruto caminaba tranquilamente por las calles, ignorando las miradas de odio que la gente le lanzaba. De repente, vio algo en la pared a su derecha y dijo. Bueno, sal, Konohamaru. Hubo una bocanada de humo y de ella salió Konohamaru, una chica con cabello naranja y un chico con la nariz caída y con gafas. Jefe, ¿cómo nos encontró? Se quejó Konohamaru. Riendo, Naruto alborotó la cabeza del chico y dijo. Tu sigilo es bueno para un estudiante de la academia, pero no lo suficiente como para esconderte de un verdadero ninja. Ahora bien, ¿quiénes son ustedes dos? Soy Moeji y soy la chica más hermosa de la academia, dijo la chica de cabello naranja. Y yo soy Udon. Me gustan las matemáticas, dijo el chico con el vaso. Y juntos formamos el cuerpo de Konohamaru, dijeron los 3 estudiantes de la academia al unísono. Aplaudiendo en la presentación, Naruto dijo. Mucho gusto en conocerlos, muchachos. Es bueno ver que ya se reconocen como un equipo. Tengo una pequeña duda de que cuando se conviertan en ninjas estarán entre los mejores equipos de ninjas que Konoha haya producido. Ay, jefe, nos haces sonrojar, dijo Moeji. ¿De verdad lo dices en serio, jefe? Preguntó Udon. Mientras que Konohamaru simplemente saltó de felicidad al recibir el elogio. Lo decía en serio, Udon. Ahora ustedes 3 no podrán jugar al ninja hoy, así que ¿qué tal si les cocino algo? Preguntó Naruto. Girándole el cuello a Naruto, Konohamaru dijo. Jefe, ¿sabe cocinar? Sí, ahora síganme, vamos a mi casa. Quizás incluso les muestre uno de mis jutsus, dijo Naruto mientras se giraba y comenzaba a caminar hacia su casa, seguido con entusiasmo por los 3 genin. Cuando llegaron a su casa, se dio la vuelta y dijo. Entonces, ¿qué quieren? Pidan lo que quieran y se lo cocinaré. Si insistes, me gustaría un poco de curry y arroz, dijo Moeji sonrojándose. Me gustaría un poco de bistec, dijo Udon mientras se frotaba la nuca. Me vendría bien un poco de pasta, dijo Konohamaru mientras se rascaba la mejilla nerviosamente. Entendido. Ve al salón a ver la tele o a leer algún libro. Te llamaré cuando la comida esté lista, dijo Naruto mientras se dirigía a la cocina. Los 3 aspirantes a Shinobi se quedaron atónitos al ver la cantidad de libros y pergaminos que había en el hogar Naruto. Intentaron abrir algunos pergaminos, pero estaban sellados con un sello de sangre, por lo que desistieron y los guardaron. Después de unos 20 minutos, Naruto gritó. Oye, ven a la cocina, la comida está lista. Los 3 niños fueron a la cocina y encontraron 4 platos de comida humeante en la encimera. Al sentarse, entró Naruto con un delantal y secándose las manos con una toalla. Bueno, ¿no vas a comer? Preguntó con una sonrisa astuta. Itadakimasu, dijeron los 4 a la vez y empezaron a comer. Tras el primer bocado, los 3 niños empezaron a devorar la comida a un ritmo descontrolado. Después de que terminaron, los 3 hablaron y dijeron. Jefe, ¿dónde aprendió a cocinar así? Preguntó Konohamaru mareado. Esto es lo mejor que he comido jamás, dijo Udon. Cocina mejor que mamá, murmuró Moeji sonrojándose.
Me alegra que les guste. También preparé algunos para que se los lleven a casa. Ahora les mostraré un jutsu que quizás les enseñe cuando se gradúen de la academia, y después se irán a casa. ¿De acuerdo?, preguntó Naruto, a lo que los tres asintieron. Naruto se levantó, formó un Rasengan perfecto en su brazo y se lo mostró a los niños. Los tres tenían los ojos como platos. Fue entonces cuando Konohamaru preguntó: «Jefe, ¿qué es ese jutsu?» «Parece muy fuerte», dijo con voz cargada de curiosidad. Ese era, joven amigo, uno de sus movimientos característicos llamado Rasengan. «Es un jutsu de rango A», dijo Naruto. «Jefe, ¿cómo pudo hacer ese jutsu sin hacer señales con las manos?», preguntó Udon con los ojos llenos de admiración. «Eso fue porque este movimiento depende completamente del control y manipulación del chakra, no necesitas moldearlo para usarlo», dijo Naruto. «Jefe, ¿puede enseñárnoslo?», preguntó Moeji. «Puedo, pero solo después de que te gradúes. Ahora prométeme que no hablarás de este jutsu con nadie. Es una de mis cartas de triunfo y quiero mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible». ¿Quedó claro?, preguntó Naruto con voz seria. «Sí vale sí», dijeron los tres y salieron de la casa de Naruto. Después de limpiarse, Naruto se dio una ducha y, al salir, disipó sus clones, adquiriendo todo su conocimiento y experiencia. Al día siguiente era temprano por la mañana. Vemos a Itachi y Naruto dirigiéndose a su primera misión. Naruto, siendo como era, no esperó a tocar la puerta de la oficina del Hokage, la abrió de una patada y se abalanzó sobre el viejo Hokage, quien ya tenía las manos extendidas. «Ah, qué bueno verte, muchacho. ¿Cómo estás?», preguntó Hiruzen con cariño. «Estoy bien, jiji, aquí en mi primera misión», respondió Naruto con una sonrisa de zorro. Antes de que Hiruzen pudiera responder, Itachi dijo: «Hokage-sama, quiero solicitar 8 misiones de rango C para Naruto y para mí». «¿Estás seguro, Itachi?». «Es un genin nuevo», respondió Hiruzen. «Conozco al Hokage Dono. Pero sabemos que no tiene equipo con el que trabajar y los civiles no le permiten hacer ningún rango D, así que la siguiente mejor opción será hacer rango C y pedí más de uno porque pensé que sería un buen cambio de ritmo para Naruto mudarse de la aldea por un tiempo», dijo Itachi. «Tienes razón, Itachi. Bien, aquí tienes, son 13 misiones de rango C que no deberían tomar más de 2 meses en completarse. Te espero de regreso pronto», dijo Hiruzen mientras Itachi y Naruto asentían antes de irse a empacar sus cosas. 1 hora después, ambos firmaron y abandonaron la aldea. Pero no sin antes crear 60 clones con chakra suficiente para 2 meses. Debían continuar con lo que habían empezado. Con el equipo 6. 4 horas después dijo Kakashi cuando llegó al campo de entrenamiento que estaba reservado para su equipo. «Llegaste tarde», gritaron los 3 genin. «Bueno, verás, iba de camino cuando un gato negro se cruzó en mi camino. Por eso tuve que dar la vuelta y tomar el camino largo para llegar hasta aquí», respondió Kakashi con pereza. «Mentirosa», gritó Sakura. Sakura, ahora que estamos todos aquí, comencemos nuestro entrenamiento. Durante la primera semana solo haremos ejercicios de trabajo en equipo y algunas misiones. Te explicaré la siguiente fase de tu entrenamiento cuando lleguemos a la segunda semana», dijo Kakashi. Luego les vendaron los ojos a sus 3 genins y les encargó que se pasaran una pelota. Obviamente, fracasaron estrepitosamente y ninguno logró atraparla ni una sola vez. Tras 3 horas de ejercicio, decidieron visitar al Hokage y completar un par de misiones hoy. Con el equipo 7. Al mismo tiempo me alegra mucho que hayan venido. Empezaremos el día con un poco de entrenamiento. Luego realizaremos algunas misiones y después tendremos entrenamiento personal sobre cualquier aspecto que quieran mejorar, dijo Kushina mientras miraba a sus genins. Los 3 genins asintieron y comenzaron el entrenamiento físico que Kushina les había preparado. Mientras observaba a sus genins entrenar, no pudo evitar preguntarse cómo estaría Naruto. Esperaba a que se acostumbrara a su presencia en la aldea para intentar hablar con él, pero finalmente fue detenida por su mejor amiga, Mikoto Uchiha, quien argumentó que la paz actual podría verse destruida si se apresuraba. Ella continuó observando a sus genin durante 2 horas antes de indicarles que se detuvieran y luego ir a la torre del Hokage para realizar algunas misiones nuevas.
De vuelta con el equipo 6 reportándose para misiones, Okage-sama, dijo Kakashi al entrar en la oficina del Okage, seguido por sus 3 genin. Los 3 estaban entusiasmados por su primera misión como ninjas. Bien, veamos. Tenemos una casa que necesita pintura, un jardín que necesita deservar, una misión para atrapar a Tora, y algunas más. ¿Qué te llevarás?, preguntó Hiruzen, sorprendiendo al genin con el absurdo nivel de las misiones. Mientras tanto, Kakashi e Hiruzen sonrieron para sus adentros al ver la reacción del genin. Nos encargaremos de desmalezar y pintar, señor, dijo Kakashi mientras Hiruzen asentía y les entregaba 2 pergaminos, después de lo cual se fueron. Tan pronto como salieron del edificio, Kiba señaló a Kakashi y dijo: Oye, sensei, ¿qué pasa con estas tareas? Somos ninjas, necesitamos misiones adecuadas. Sayuri y Sakura asintieron con la cabeza. Sin embargo, Kakashi agitó su mano con desdén y dijo: Acabas de salir de la academia. Para obtener cualquier misión de alto rango necesitas tener al menos entre 40 y 50 misiones de rango D, así que será mejor que te apresures si quieres dejar la aldea para una misión pronto. Los 3 genin se quejaron pero aún así obedecieron y se abrieron paso para comenzar sus misiones de rango D con el equipo 7 Okage-sama, equipo 7 reportándose para misiones, Datebane, Kantureo Kusina. El Okage sonrió con sorna y le lanzó un pergamino, que ella atrapó. Tras leer la declaración de la misión, ella también sonrió con sorna. Indicándole a su equipo que la siguieran, salió de la oficina y comenzó a explicar la misión de rango D. Capturar al gato demonio Tora. Los 3 genins gritaron indignados al ser encomendados a una misión tan trivial. Sin embargo, pronto se calmaron cuando el cabello de Kusina se partió en 9 partes y empezó a flotar, rodeado de una extraña aura roja que se parecía curiosamente al Kyuubi. La aterradora escena frente a ellos rápidamente cayó a los 3 genin mientras corrían rápidamente para comenzar sus misiones para evitar la ira de su madre sensei. Tras finalmente asignar las misiones, Hiruzen suspiró y miró al cielo antes de pensar: de verdad necesito elegir un sucesor. Ya estoy demasiado viejo para esto. De vuelta con nuestro genio tonto. Entonces, sensei, ¿cuál es nuestro primer curso de acción?, preguntó Naruto con curiosidad. Bueno, nuestras primeras 3 misiones son relativamente sencillas, ya que las 3 se desarrollan en el País del Fuego. Primero debemos visitar el Templo del Fuego para entregar una carta del Hokage. Luego, debemos conseguir un documento del Adamillo y entregárselo al Hokage. Y, por último, necesitamos recibir metal de chakra del enviado del País del Hierro en la frontera del País del Fuego. Estoy seguro de que puedes usar tu invocación para entregarlo, ¿verdad?, explicó Itachi y preguntó mientras recibía un asentimiento de Naruto. Oh sensei, ¿qué pasa con las otras misiones?, preguntó Naruto. Después, visitaremos Takigakure para entregarles un acuerdo comercial del Hokage. Después, el clan Uzumaki nos ha encomendado una misión: ir a Kusagakure y buscar al miembro de dicho clan que vive allí. Después, visitaremos al señor Kazama en la Tierra de la Nieve, celebraremos un festival durante 3 días y luego lo escoltaremos de regreso a su castillo. Después, viajaremos al país de los demonios donde reside la Dama Shion. Nos ha encomendado 3 misiones. Escoltarla a un templo donde realizará un ritual. Nuestra segunda misión con ella será protegerla durante el ritual y, finalmente, escoltarla de regreso a su propiedad. Después, entregaremos unos documentos a Sunagakure y luego iremos al Damillo del Viento para protegerlo durante su viaje de ida y vuelta a la capital del viento. Después, regresaremos a casa y descansaremos unos días, dijo Itachi. Wow, Nissan. Soy increíble. He hecho tantas misiones buenas tan pronto. Tengo muchas ganas de demostrarle a Gigi lo que puedo hacer, dijo Naruto emocionado. Bueno, estoy seguro de que nos harás sentir orgullosos. Naruto, ahora aceleremos el paso. Cuanto más rápido avancemos, antes terminaremos, dijo Itachi mientras apuraba el paso, con Naruto siguiéndolo. Habían pasado 2 meses desde que los Genin comenzaron sus misiones y ahora podemos encontrar al equipo 6 y 7 en la oficina del Hokage esperando recibir nuevas misiones. Ah, ¿los equipos 6 y 7 están aquí para una misión? Bueno, veamos. Necesitamos comprarle algo a una pareja de ancianos, pintar una cerca y atrapar toras. ¿Cuál será?, preguntó Hiruzen con voz divertida.
Antes de que alguno de los senseis pudiera responder, Narumi gritó. Ninguno de ellos, somos ninjas, ya hemos completado nuestros prerequisitos de 50 rangos de ahora danos una misión real. Todos los demás genins asintieron enérgicamente ante el arrebato de Narumi. Hiruzen, suspirando, miró a Kusina y Kakashi y preguntó. ¿Creen que están listos? Están tan preparados como siempre, aunque necesitan mejorar en su trabajo en equipo, pero eso se solucionará con el tiempo, dijo Kakashi, recibiendo una mirada de agradecimiento de sus genis. Sí, creo que están listos y si algo sale mal, podré controlarlo, dijo Kusina, quien esta vez recibió miradas de agradecimiento de sus genin. Bien, entonces, como solo tengo un rango C disponible, ambos equipos pueden compartirlo. ¿Te parece bien? Preguntó Hiruzen. Tras recibir asentimientos de ambos profesores, Hiruzen gritó. Mina, envía a Tazuna. Al cabo de un rato, un anciano con una botella de sake en la mano entró en la habitación. Miró al genin y se burló diciendo. Pagué por un ninja, ¿y qué recibo? 4 princesas, una chica que parece más débil que una rama y un idiota que es la mascota de un perro. Consíganme ninjas de verdad. Los 6 genins tuvieron que ser retenidos para que no atacaran al anciano. Hiruzen rió entre dientes ante la escena y dijo. Vaya, no puedes matar al cliente. Tazuna, son de nuestros genins más prometedores y sus senseis son jonins de élite. Deberían poder protegerte sin problemas, así que no te preocupes. Bien entonces. Escuchen, me llamo Tazuna, el gran constructor de puentes. Durante la escolta, quiero que me protejan con sus vidas, dijo Tazuna mientras se daba la vuelta y salía de la habitación. Bueno, eso lo resuelve. Quiero que todos vayan a empacar para un mes. Nos vemos en la puerta norte dentro de 2 horas. Ahora, váyanse. Kusina-sama y yo tenemos que hablar con el Hokage, dijo Kakashi mientras despedía a los 6 genin. Kusina hizo una señal con la mano y los sellos de privacidad de la habitación se activaron de inmediato. Hiruzen adoptó una expresión seria y preguntó. ¿Qué pasa? Queremos saber dónde está Naruto. No lo he visto ni a él ni a Itachi en casi 2 meses, dijo Kusina preocupada. Oh, no te preocupes, están en misiones. La última termina hoy y deberían volver en un par de días, dijo Hiruzen. ¿Qué? ¿Quieres decir que enviaste a mi bebé a misiones de C rango sin más tarde? Gritó Kusina. Hiruzen la miró con calma y luego dijo. Fue decisión de su sensei. Naruto es nuestro genin más fuerte y puede hacerles pasar un mal rato a la mayoría de mis chunin. Además, nadie querría acercarse lo suficiente al niño demonio, como lo llaman. No podía alcanzar los rangos D, pero necesitaba experiencia, por eso le di la siguiente mejor opción, los rangos C, y varios, porque sentí que a Naruto le vendría bien un tiempo lejos del odio de los aldeanos. Kusina asintió lentamente y dejó escapar algunas lágrimas mientras decía en voz baja. Eso no significa que no pueda preocuparme por él. Ya estoy sufriendo las consecuencias de mi error. No podría sobrevivir si algo le pasara. Al terminar, su llanto se convirtió en sollozos. Hiruzen la abrazó con cariño y la soltó. Sabía que estaba sumida en un profundo dolor y necesitaba aliviar la presión antes de que la afectara. Cuando Naruto regrese, intentaré hablar con él. Todos merecen una segunda oportunidad y espero que él también te perdone, dijo Hiruzen con dulzura a la mujer que lloraba en sus brazos. Kusina asintió antes de romper el abrazo y marcharse tras agradecerle a Hiruzen. Supongo que realmente necesitamos que Naruto al menos se abra a la posibilidad de perdonar a Kusina-sama, dijo Kakashi con solemnidad. Lo sé, Kakashi. A decir verdad, considero a Kusina mi hija. Me la confiaron cuando murió Mito-sama. No pude detenerla entonces, pero espero de verdad que Naruto la perdone. No obligaré a Naruto a hacer nada. El pobre chico ya ha sufrido mucho. Lo que haré será hablar con él a fondo y dejarlo a su criterio, dijo Hiruzen. Kakashi asintió antes de saludar y salir de la habitación. Maldito seas, Minato, mira el desastre en el que me dejaste. ¿Por qué tuviste que sacrificarte? Podría haber realizado fácilmente el mismo ritual de sellado, pensó Hiruzen con desánimo antes de volver a hacer el papeleo. No quería usar clones de sombra hoy porque necesitaba una distracción. Con los equipos 6 y 7 2 horas después, se vio a los 6 genin esperando impacientemente que llegaran sus senseis y el cliente. ¿Por qué tardan tanto?
Se quejó Mito. Acostúmbrate, Kakashi-sensei siempre llega tarde, se quejó Sakura y dijo. Me pregunto qué tipo de misión será esta, pensó Hinata en voz alta. A lo largo de los 2 meses, Hinata se había acostumbrado a los gemelos y se había quitado la máscara de arrogancia que llevaba. Los gemelos pronto descubrieron que era una persona muy cariñosa que tuvo que ocultarse por su clan y para demostrarle a alguien especial que era fuerte. ¿Qué quieres decir, Hinata? Preguntó Narumi con curiosidad. Me preguntaba cómo resultará nuestra primera misión. Es la primera vez que salgo de la aldea, así que estoy un poco nerviosa, respondió Hinata. Es mi primera vez también y estoy emocionada. Me pregunto si podremos pelear ahí, dijo Sayuri pensativa. No hay necesidad de preocuparse porque si nos atacan, me encargaré de ello y los protegeré, dijo Kiba con arrogancia, tratando de afirmarse como el alfa del grupo. Tanto Mito como Narumi estallaron en risas ante su intento y Hinata dijo ¿en serio? ¿Te tomas a la manada en serio? Todos aquí somos más o menos iguales en términos de fuerza, así que cálmate, aliento de perro. Antes de que Kiba pudiera responder, Kusina apareció, agarrando a Kakashi y Tazuna por los hombros. Bien, ya que estamos todos aquí, comencemos la misión. Y con eso, todos abandonaron la aldea. 2 horas después, Kakashi y Kusina notaron un charco de agua en medio del camino. No ha llovido en semanas, no debería haber charcos. A menos que sea un genjutsu, pensaron ambos Jonin al unísono. Sin embargo, decidieron ignorarlo y esperar a que se resolvieran las cosas. Mientras ambos Jonins cruzaban el charco, 2 ninjas surgieron de él y usaron alambres afilados para cortarlos en pedazos. Kachan/Sensei gritaron todos los genins en estado de shock. 2 menos, faltan 6, dijo uno de los 2 ninjas, usando una cadena para conectarse y atacar a los genins. Sin embargo, fueron interceptados por Mito, Narumi, Hinata y Sayuri. Mito y Narumi usaron los rápidos y potentes ataques del puño giratorio y su trabajo en equipo para finalmente noquear a uno de los ninjas atacantes. Por otro lado, Hinata usó su puño suave para paralizar temporalmente a su oponente antes de que Sayuri asestara el golpe final en el cuello del ninja, dejándolo inconsciente. Mientras ataban a los ninjas inconscientes, ambos Jonin aparecieron del bosque y entonces Kakashi dijo. Buen trabajo equipos, no se congelaron y eliminaron a 2 oponentes de nivel Chunin. No solo eso, también cubrieron a Tazuna para salvarlo en caso de que algún ataque perdido pasara. Buen trabajo. Sensei, ¿estás vivo? Gritó Sakura aliviada. Sí, lo somos. Simplemente nos reemplazamos con troncos, dijo Kusina señalando el lugar donde supuestamente los habían cortado en pedazos. Oye, espera, si estuvieras vivo, ¿por qué no derrotaste a esos ninjas tú mismo? Preguntó Tazuna. Oh, por 2 razones. Una, queríamos ver cómo reaccionaban nuestros genins, y créeme, reaccionaron a la perfección. Y 2, queríamos saber si esos ninjas nos atacaban o te perseguían a ti. Ahora que lo sabemos, ¿qué tal si nos dices la verdad, Tazuna? Dijo Kakashi con una mirada fulminante. No sé qué quieres decir, tartamudeó Tazuna. Entonces déjame explicártelo. Las misiones de rango C no tienen nada que ver con ninjas. Hay ninjas rebeldes tras de ti. Esta misión es fácilmente de rango A. Arriesgaste la vida de mis hijas y de mi estudiante. Más te vale darme una buena razón por la que lo hiciste antes de que te castre, gruñó Kusina amenazante. Bien, hablaré. ¿Has oído hablar de Gato, el hombre más rico de las naciones elementales? Bueno, llegó a la ola hace poco y se apoderó de todo el país. Cobró impuestos injustamente y luego usó matones para matar a quienes se le oponían. Por eso, el país de la ola no podía permitirse ninguna misión superior a una de rango C. La única esperanza para la ola es que complete el puente para abrir una ruta comercial directa. Gato me quiere muerto porque ese puente perturbaría sus negocios, explicó Tazuna. Pusiste a mi equipo en peligro al ocultar una misión importante. Ahora mismo tenemos todo el derecho a cancelarla. Entonces, chicos, ¿qué harán? Dijo Kakashi mientras se giraba hacia los genins. Vi que continuamos. No podemos dejar que Gato mate a la gente de la ola. Son inocentes, dijo Mito, y los demás genins asintieron. Muy bien, pero recuerda que esta misión es de rango A y nuestros próximos oponentes serán, como mínimo, Jonin.
Así que recuerda que si te decimos que corras, corre. ¿Entendido? Preguntó Kusina con un tono inusualmente serio. Los 6 genin tragaron saliva antes de asentir. Kakashi se mordió el pulgar e invocó a su perro ninja, Pakun, y dijo: Pakun, llévale esta carta al Hokage y dile que nos envíe un pequeño refuerzo. Nos atacaron los hermanos demonios de la niebla y no sabemos a quién nos enfrentaremos ahora. El perro ninja asintió antes de desaparecer en un instante. El grupo continuó su camino hacia la ola, con la esperanza de evitar más enfrentamientos con ninjas rebeldes. Pronto llegaron a la costa, desde donde tomaron un bote y navegaron hacia la ola. Tras llegar a la orilla, continuaron su viaje hacia la casa de Tazuna. En el camino, Kiba oyó de repente que algo se movía entre los arbustos cerca de su mano e inmediatamente le lanzó un kunai. Pero lo único que apareció fue un conejo blanco. Tranquilo, idiota, no todos los sonidos que escuches serán un enemigo, dijo Sayuri con voz monótona. Sin embargo, tanto Kusina como Kakashi tenían ideas distintas. Un conejo blanco en esta época del año solo puede significar sustitución. Todos agáchense. Gritaron ambos y luego tiraron a todos al suelo mientras una espada gigante volaba junto a ellos y luego golpeaba el tronco de un árbol. Así que no hay Sharingan, Kakashi y Konoha, ¿no es de extrañar que los hermanos demonios fallaran? Dijo una voz con una mueca de desprecio. Al levantar la vista, vieron a un hombre alto, con el rostro enmascarado, observándolos desde arriba. Zabuza Momochi, demonio de la niebla, ¿qué haces aquí? Preguntó Kakashi con pereza. Oh, nada. Mi compañero y yo, señala su espalda hacia un hombre de pelo blanco, fuimos contratados para matar a ese constructor de puentes. Solo entréguenoslo y los dejaremos ir a ustedes y a sus equipos genin, dijo Zabuza mientras el hombre de pelo blanco salía al descubierto y le sonreía con sorna al ninja de Konoha. Mangetsu Ozuki, también conocida como la muerte blanca de la niebla, dijo Kusina, irguiéndose y observando a sus oponentes. Entonces será una pelea, dijo Kakashi mientras revelaba su Sharingan y miraba fijamente a Zabuza. Desde el principio, Me siento muy honrado. Bueno, entonces comencemos. Jutsu de niebla oculta. Zabuza gritó y, de repente, toda la zona quedó cubierta por una niebla muy espesa. Los ninjas de Konoha pronto descubrieron que sus dojutsus no funcionaban, ya que la niebla estaba impregnada de chakra que bloqueaba toda la vista. De repente, el área se inundó con una intención asesina muy potente y las voces de los Zabuzas y los Mangetsus resonaron. 8 puntos vitales: corazón, yugular, riñones, hígado, arteria subclavia, columna vertebral, laringe, pulmones. Ahora, ¿cuál será nuestro punto de ataque? Sus voces se burlaban del ninja de Konoha. Los genins temblaban por la intención asesina, incapaces de moverse mientras él estaba sentado allí bajo la enorme intención asesina. Especialmente Sayuri. Lentamente ella llevaba un kunai hasta su cuello para terminarlo, pero fue interrumpida por Kakashi. No te preocupes, Sayuri, estarás bien. Te protegeré, dijo Kakashi para evitar la muerte prematura de su estudiante. Oh, no lo creo, dijo Zabuza mientras aparecía detrás de Tazuna y bajaba su cuchilla hacia el constructor del puente, pero antes de que pudiera hacerlo, Kakashi interceptó y desvió el golpe con un kunai. Kakashi pateó a Zabuza de vuelta a la niebla, donde no podía ser visto, antes de correr tras él. Apareciendo detrás del demonio de la niebla, le aplicó un kunai en la laringe y le cortó el cuello, pero se dio cuenta de que se había convertido en agua. Mitsubishi, pensó el ninja copia al ser golpeado con el cuchillo, partiéndolo por la mitad antes de disolverse en agua. Bueno, estoy impresionado, Kakashi, incluso en la niebla pudiste copiar mis movimientos, pero eso es todo, una copia. No tiene nada que ver con el original, se jactó Zabuza planeando su próximo ataque, pateó a Kakashi fuera de la niebla y lo lanzó al agua. Por otro lado, Kusina y Mangetsu se enfrentaban en una confrontación. Siempre quise ver de qué era capaz el Benihime y ahora mi sueño está a punto de hacerse realidad, se burló Mangetsu. Me alegra que el más fuerte de los 7 espadachines de la niebla haya querido luchar. Ya basta de charla, luchemos, respondió Kusina mientras desenvainaba sus kodachis y liberaba sus cadenas de chakra. Tras permanecer inmóviles unos instantes, ambos desaparecieron a toda velocidad y, de repente, toda la zona se llenó de manchas rojas y blancas, acompañadas de un constante choque de metales. La pelea pronto llegó a un punto muerto.
Ambos luchadores se movían a la misma velocidad y golpeaban con la misma fuerza. Pero ambos sabían que esto era solo un calentamiento. Solo estaban tanteando el terreno antes de ponerse serios. De vuelta con Kakashi, estaba atrapado en una prisión de agua. Rápidamente se giró hacia los genins y gritó: ¡corran! Necesita mantener la concentración para esta carrera de jutsu. Antes de que los genin pudieran reaccionar o responder, Zabuza creó un clon de agua y lo envió hacia ellos. El clon blandió la espada gigante hacia Sayuri con la intención de matarla. Ella simplemente cerró los ojos y esperó la muerte. Sin embargo, no se oyó nada más que el sonido metálico al chocar. Al abrir los ojos, vio un mechón de cabello rubio que le resultaba familiar frente a ella. Era Naruto, quien había detenido el ataque de los clones con su propia espada. Luego creó dos clones sin sello que atacaron y destruyeron al clon con el que estaba bloqueado. Los dos clones comenzaron a realizar señales con las manos y gritaron al mismo tiempo: estilo viento barra agua. Jutsu de bala de agua barra viento. Ambas balas se unieron y volaron hacia Zabuza, quien tuvo que soltar a Kakashi para esquivarlas. Naruto giró levemente la cabeza para mirar a los 6 genin que estaban detrás de él y dijo: ¿en serio? Los dejo solos un mes y ustedes van a ponerse al borde de la muerte. Dios mío, me siento como una niñera. Terminó con un tono ligeramente deprimido, con una nube visible sobre su cabeza. Michan barra Adobe. Gritaron los genin que estaban detrás. Inmediatamente dijo: les explicaré más tarde. Todos protejan a Tazuna. Tomen la formación de diamante. Los 6 genin obedecieron a regañadientes y formaron un perímetro alrededor de Tazuna. De vuelta con Kakashi, me distraje y me vi obligado a soltar la prisión de agua, dijo Zabuza sin querer pensar que un nuevo genin lo había superado en inteligencia. No te hagas ilusiones, te obligaron a soltarte, dijo Kakashi mientras esperaba que Zabuza comenzara el primer movimiento. Zabuza saltó lejos de Kakashi y comenzó a correr haciendo señas con las manos al mismo tiempo que Kakashi. Al final ambos terminaron al mismo tiempo gritando estilo agua. Jutsu de dragón de agua. Corrientes de agua idénticas en forma de dragón chocan en el aire y luego se cancelan entre sí. ¿Cómo sucedió eso? El Sharingan permite al usuario copiar y recrear lo que el otro está haciendo, pero definitivamente terminaron al mismo tiempo. ¿Cómo? Pensó Zabuza cuando terminó el jutsu. Zabuza saltó hacia atrás y comenzó a correr haciendo señales con las manos, pero no se dio cuenta de que Kakashi estaba nuevamente realizando el mismo jutsu, solo que esta vez más rápido. Jutsu de vórtice gigante estilo agua. Terminó Kakashi y una gran ola de agua giratoria golpeó a Zabuza arrojándolo contra un árbol. ¿Cómo haces eso? ¿Puedes? Preguntó Zabuza, pero fue interrumpido por Kakashi. ¿Ves el futuro? Sí, y en tu futuro, veo la muerte, concluyó Kakashi por Zabuza. Pero antes de que pudiera asestar el golpe mortal, agujas en Bon salieron disparadas de un árbol cercano y se clavaron en el cuello de Zabuza, aparentemente matándolo. Gracias por debilitar a mi objetivo, lo he estado persiguiendo durante mucho tiempo, dijo el ninja cazador enmascarado en un tono tranquilo. Permíteme tomar el cuerpo, adiós ninja de la hoja, dijo el cazador enmascarado mientras recogía el cuerpo y se iba con un shunshin. Con Kushina el empate terminó y ambos luchadores saltaron hacia atrás, creando cierta distancia. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una figura negra saltó por los aires y, tras realizar las señales de mano, miró a Mangetsu y gritó: estilo fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Una gigantesca bola de fuego salió de la boca de la figura y voló hacia Mangetsu, golpeándolo de frente. La fuerza del jutsu fue suficiente para lanzarlo contra un árbol. Sin embargo, antes de que la figura pudiera terminar su ataque, apareció un ninja cazador con cabello blanco y dijo: gracias por debilitarlo, me encargaré de aquí. Lo estuvimos persiguiendo por un tiempo. La figura asintió y dejó que el ninja cazador se fuera con el cuerpo de Mangetsu. La figura se dio la vuelta y dijo: señora Kushina, ha pasado un tiempo. Itachi, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está Naruto? Le preguntó a la figura que resultó ser Itachi. Ayudó al otro grupo, creo que ellos también terminaron. Vayamos a un lugar seguro para intercambiar información sobre lo sucedido recientemente en cada uno de nuestros grupos. Itachi respondió, a lo que Kushina asintió y se giró para mirar al otro grupo.
De vuelta con ellos, Naruto llevaba a un cansado Kakashi de vuelta al grupo. Luego miró a Tazuna y dijo: debes ser el cliente. ¿Podrías llevarnos a tu casa? Como puedes ver, nuestro camarada necesita descansar. Fue entonces cuando Kushina e Itachi se unieron al grupo y comenzaron a abrirse camino hacia la casa de Tazuna. Después de caminar un rato, el grupo llegó a la casa de Tazuna, tocó la puerta y dijo: Tsunami, estoy en casa. Después de unos momentos apareció una hermosa mujer de cabello castaño y abrazó a Tazuna diciendo: papá, has vuelto, no estás herido, ¿verdad? No, no, estoy bien gracias a todos estos ninjas, son muy fuertes, respondió Tazuna. Disculpe señorita, ¿podría darnos un lugar donde nuestro amigo pueda descansar? Está cansado. Interrumpió Naruto. Oh, lo siento, síganme, por favor, dijo Tsunami. Luego los condujo a una habitación donde Naruto acostó a Kakashi en un futón y regresó con el grupo. Los gemelos estaban acurrucados, con Kushina visiblemente aún conmocionada por el instinto asesino que habían experimentado ese mismo día. En cuanto llegó Naruto, ambos se lanzaron contra él y lloraron. Naruto suspiró antes de empezar a frotarles la espalda con dulzura, intentando relajarlos. Sabía que experimentar semejante instinto asesino por primera vez podía tener un efecto devastador. Pronto dejaron de llorar, pero no se separaron de Naruto. Fue entonces cuando Kushina miró a Itachi y dijo: entonces, ¿qué estás haciendo aquí, Itachi? Bueno, señora Kushina, Naruto y yo regresábamos de nuestra misión en Kusagakure, pero antes de poder entrar en la Tierra del Fuego, recibimos una nueva misión: apoyar a sus equipos. Así que aceleramos el paso y llegamos a la oleada lo antes posible. Al llegar, los vimos pelear e ideamos un plan. Naruto ayudaría a Kakashi y yo a ustedes. Itachi explicó, a lo que todos los genin y Kushina asintieron. Luego Naruto se separó de los gemelos y se puso de pie antes de decir: voy a salir a meditar, regresaré pronto. Naruto salió al bosque y se sentó antes de cerrar los ojos y meditar. Este ejercicio lo tranquilizó y, aunque no lo demostraba, estaba hecho un manojo de nervios. Casi había perdido a su única familia. Agradeció haber llegado en ese momento. De lo contrario, las cosas podrían haber empeorado mucho. Después de un rato dijo: sabes que puedes salir. Sayuri y Hinata salieron de atrás con aspecto algo avergonzado. Sayuri entonces preguntó: ¿cómo supiste que estábamos ahí? Sentí su chakra. ¿Por qué, Altezas, se encontrarían con alguien tan inferior como yo? Preguntó Naruto con sarcasmo. ¿Por qué nos salvaste de nuevo? Preguntó Hinata en voz baja. Ah, ¿entonces recuerdan de aquel entonces? Bueno, para ser sincero, me mudé solo. No tenía ningún plan, simplemente lo hice, respondió Naruto. Eso no tiene ningún sentido, te burlas de nosotros, apenas nos prestas atención, nunca nos hablas y aún así nos salvas cada vez que estamos en problemas. ¿Cuál es tu problema? Gritó Sayuri. Bueno, disculpen si no lo intento. Después de salvarlos, intenté hablar mucho con ustedes, pero fue su familia la que siempre me rechazó. Después de eso, no sé qué pasó, pero ambos se comportaron como son y empezaron a menospreciarme por cualquier cosa. Así que no me culpen si mantuve la distancia, gritó Naruto. Lo intentamos, créeme que sí. Lo único que nuestros padres nos permitieron fue visitarte en el hospital y luego se acabó, dijo Hinata. No me hagan reír, no crean que olvidé lo que dijeron de mí cuando conocí a Izen y Yakumo. Permítanme citar sus palabras, Sayuri. Bueno, pensé que sería diferente considerando que me salvó, pero supongo que solo eran ilusiones. ¿Y tú, Hinata, qué dijiste? Y cito: creo que entiendo por qué todos lo llaman demonio. Es porque solo un demonio puede hacerse amigo de otro demonio. Sí, quizá su familia les pidió que no me hablaran, pero después de ese día en la academia al menos supe quiénes eran mis verdaderos amigos. Respondió Naruto con la voz llena de tristeza. Sayuri y Hinata bajaron la mirada. Después de un rato, Hinata dijo: ambas cambiamos porque no nos prestaste atención. Nos volvimos unas zorras frías y duras porque creíamos que te gustaba la fuerza en una chica. Entrenamos al máximo e incluso cambiamos nuestra actitud para poder realizar movimientos brutales. Sin embargo, se interrumpió cuando Naruto los abrazó y dijo: no quería que cambiaran, lo habría entendido si hubieran seguido lo que sus familias les pedían, pero ese día esas palabras fueron tuyas.
No esperaban que siguiera siendo el mismo después de lo que dijeron. Estaré dispuesto a volver a ser su amigo, pero no haré más. Reservo mi corazón para alguien que lo merezca. ¿Eso es todo?, preguntó mientras los soltaba. Ambas chicas asintieron con tristeza y estaban a punto de irse cuando Naruto dijo: escuchen, no dejen que las detenga, sus vidas son suyas, forjen su propio futuro. Las apoyaré en el camino como amigas siempre y cuando sus decisiones sean justas. Ambas chicas asintieron y luego abandonaron el claro. Eso salió bastante bien, se escuchó la voz de Itachi detrás de él. Espero que no te importe que sea duro con ella, dijo Naruto nervioso. No necesitaba eso en absoluto. Ojalá despierte y sea aún mejor de lo que ya es, dijo Itachi con conocimiento, haciendo sonreír a Naruto. A la mañana siguiente, todos los ninjas de Konoha estaban sentados esperando el desayuno. Todos excepto Naruto, que ayudaba a Tsunami a cocinar. Cuando todos terminaron de comer, Kakashi se aclaró la garganta y dijo: chicos, Zabuza y Mangetsu están vivos. ¿Qué?, gritó Sakura. ¿Cómo pueden estar vivos, sensei? Los ninjas cazadores se los llevaron, dijo Mito, temblando de miedo. Y es precisamente por eso que volverán. El protocolo habitual de un ninja cazador es cortar la cabeza del objetivo lo antes posible y luego quemar el cuerpo. Dado que ambos ninjas cazadores se llevaron a Zabuza y Mangetsu, es seguro suponer que eran falsos y que colaboraban con los dos ex-espadachines de la niebla. Explicó Naruto. ¿Cómo sabes todo esto, Tobe?, preguntó Kiba con una mirada de asombro. Leo a Kible, dijo Naruto con una sonrisa mientras todos los demás se reían del apodo. También supongo que pedirán refuerzos, ya que Itachi-sensei y yo llegamos. Creo que deberías entrenar a los demás hasta la pelea, Kakashi-Nisan, Kusina-sama. Itachi-sensei y yo podremos proteger a Tazuna mientras tanto, dijo Naruto. Sí, es cierto. Sin embargo, me surge otra pregunta. Itachi y Kusina-sama podremos encargarnos de Mangetsu, Zabuza y los refuerzos que llaman. ¿Quién se encargará de sus aprendices?, preguntó Kakashi. Me ocuparé de ellos, dijo Naruto. ¿Estás seguro de que podrás con ambos? Al menos serán de nivel Chunin, dijo Kusina con expresión preocupada. Podré contenerlos a ambos hasta que los tres hayan terminado si me esfuerzo al máximo, dijo Naruto. ¿Qué quieres decir con todos a la fuerza? ¿Significa que tienes restricciones en la academia? Hinata sí, no use mi Kekkei Genka en la academia, dijo Naruto. ¿Tienes un Kekkei Genka?, preguntó Sayuri con interés. Sí, se llaman cadenas de adamantina, dijo Naruto mientras creaba 4 cadenas que salían de su espalda. Después de una breve pausa, Kakashi aplaudió y dijo: comencemos el entrenamiento. Bien, ya que Naruto protegerá a Tazuna, los tres los entrenaremos. Mito y Narumi irán con Kusina-sama. Sayuri y Hinata estarán bajo las órdenes de Itachi, y finalmente Kiba y Sakura estarán bajo mi mando. Espero que los tres puedan proteger a Tazuna de cualquier ataque que pueda ocurrir durante la pelea que tendrá lugar dentro de una semana, dijo Kakashi mientras explicaba su plan de entrenamiento a los genins. Después, todos los genins se fueron con sus respectivos senseis para comenzar su entrenamiento. Con Kakashi bien, entonces empezaremos contigo, Sakura. En los últimos 3 meses, tu condición física y tus reservas de chakra han crecido exponencialmente. Por eso, ahora nos centraremos principalmente en las técnicas. Aquí tienes un pergamino con genjutsus de rango CAB, quiero que los aprendas y puedas lanzarlos rápidamente. Después, aquí tienes un pergamino con algunos ninjutsus médicos de rango bajo. Practícalos, podrían marcar la diferencia en la pelea que tendrá lugar dentro de 10 días, dijo Kakashi mientras le entregaba a Sakura 2 pergaminos. Dirigiéndose a Kiba, dijo: Kiba, sé que tu familia no usa mucho ninjutsu, pero para sobrevivir en esta misión es un mal necesario. Este pergamino contiene varios jutsus doton de rango C. Quiero que empieces a practicarlos hasta que puedas realizarlos todos sin descanso. Hay 2 jutsus ofensivos y 3 defensivos. Quiero que empieces a practicar. Ahora dejaré un clon para que los supervise. Iré al puente a ayudar a proteger a Tazuna, dijo Kakashi mientras le entregaba el pergamino a Kiba. Ambos genin asintieron y comenzaron a practicar mientras Kakashi abandonaba el claro para dirigirse al puente.
Con Itachi, ambos ya conocen los jutsus básicos necesarios y son bastante competentes en los movimientos de su clan. ¿Correcto?, preguntó Itachi. Ambos genin asintieron en confirmación, lo que impulsó a Itachi a continuar y dijo: bueno, los entrenaré para que mejoren sus dojutsus. Por eso no los usaremos durante nuestro entrenamiento. Y nuestro entrenamiento consistirá en que yo ataque y ustedes esquiven. ¿Alguna pregunta? Solo una cosa, ¿cómo vamos a mejorar nuestros dojutsus si ni siquiera los usamos?, preguntó Sayuri con tono molesto. Todavía estaba enfadada por lo de anoche. Su orgullo Uchiha le impedía ver más allá de su error. Por otro lado, a Toi Mata le iba mejor y su lado amable estaba resurgiendo. Míralo de esta manera, hermanita tonta. Si perfeccionas tu cuerpo y tus reflejos sin tus dojutsus, automáticamente funcionarán mejor al usarlos, porque podrás reaccionar a las situaciones mejor y más rápido que a tu velocidad normal, explicó Itachi. Tras ver los gestos de comprensión de ambos genins, Itachi sacó un pergamino y canalizó un poco de chakra en él. Este explotó y de él surgieron 8 brazaletes. Entregó 4 a cada uno de los 2 genins y dijo: estos son brazaletes de chakra. Quiero que los usen en las muñecas y los tobillos y luego canalicen su chakra en ellos. Itachi dijo, y esperó a que Sayuri y Hinata cumplieran con su tarea. En cuanto los desprevenidos genin canalizaron su chakra, se pusieron a 4 patas con el drástico aumento de peso. Ambos levantaron la vista y miraron fijamente a Itachi, quien los observaba con una expresión divertida. Ahora, levántate y prepárate para esquivar. Cuanto más rápido te muevas, más se desarrollarán tus músculos y tu velocidad aumentará drásticamente al quitarte las pesas. Empezaré con velocidades genin altas y las iré aumentando gradualmente durante la semana, dijo Itachi. Y luego comenzó la paliza con ambos genin intentando desesperadamente, pero sin éxito, esquivarlo. Con Kushina. Bien, entonces, Mito-chan, Narumi-chan, les enseñaré a ambos 5 nuevos jutsus de rango A, uno de los cuales fue la creación original de tu padre, el Rasengan. Quiero que ambos hagan tantos clones como puedan y luego revisen estos pergaminos antes de practicar estos jutsus, dijo Kushina. Kaachan, ¿podemos pedirle ayuda a Oni-chan con el Rasengan?, preguntó Mito. Espera, ¿me estás diciendo que conoce el Rasengan?, preguntó Kushina en tono sorprendido. Sí, y además lo domina a la perfección. Nos dijo que ha creado casi 16 variantes del Rasengan, respondió Narumi con entusiasmo. Kushina se sorprendió al principio, pero pronto esa sorpresa fue reemplazada por un orgullo abrumador. Estaba muy orgullosa de lo que su hijo había logrado. Es igual que tú, Minato. Estoy muy orgullosa de él y estoy segura de que tú también lo estarías, pensó Kushina antes de crear un clon para supervisar a los gemelos y fue ella misma a ver cómo estaba Naruto. Quería verlo. Con Kakashi finalmente, al llegar al puente, vio varios clones de Naruto ayudando en la construcción, mientras que el propio Naruto estaba sentado en una de las esquinas y miraba a la distancia. Dirigiéndose hacia él, Kakashi le preguntó: ¿cómo te va? Está bien, el progreso se ha acelerado gracias a mis clones. Aparte de eso, era aburrido. Dime, ¿cómo va el entrenamiento?, respondió Naruto con indiferencia. La verdad es que va bien. Por cierto, ¿puedo ayudarte en algo con tu entrenamiento?, preguntó Kakashi. Bueno, me vendrían bien algunos jutsus de relámpago. He completado el nivel 2 de manipulación de mis 3 elementos. Sensei me enseñó jutsus de agua y viento, pero aún no hemos tenido tiempo de practicar los jutsus de relámpago, respondió Naruto. Bueno, entonces es tu día de suerte. Tengo afinidad con el rayo y estaría encantado de enseñarte 2 jutsus de rayo que creé por mi cuenta, dijo Kakashi. ¿De verdad me dejaste copiar tu propia creación?, preguntó Naruto con voz sorprendida. Sí, lo haría. Eres el legado de Sensei, y es mi deber enseñarte. Realmente quería tenerte como mi aprendiz, pero el consejo votó por mí para enseñar Sayuri. Aunque si vas a aprender estos jutsus, necesito que me prometas una cosa, terminó Kakashi con tono severo. ¿Qué pasa, Kakashi-sensei?, preguntó Naruto con curiosidad. Nunca uses estas técnicas contra un compañero o un shinobi de la hoja. ¿Lo prometes?, preguntó Kakashi con seriedad. Te prometo, sensei, que lo que me enseñes solo será usado para proteger la aldea y nada más.
respondió Naruto en un tono honesto. Kakashi sonrió y dijo, mira con atención. Mientras realizaba las señales buey conejo mono, al terminar de aligerar el chakra, este se concentró repentinamente en su palma. Se oyó el canto de los pájaros. Naruto abrió los ojos de par en par al ver la complejidad de ese jutsu a través de su Sharingan. Este es Chidori, un jutsu de asesinato de rango A que es mi creación personal. ¿Qué te parece? Preguntó Kakashi divertido al ver la expresión atónita de Naruto. Eso es increíble, Kakashi-sensei, es como el Rasengan, dijo Naruto emocionado. Así es, basé este movimiento en el Rasengan usando manipulación de rayo puro. Ahora, presta atención al segundo jutsu. Dijo Kakashi mientras realizaba las mismas señales con las manos, pero en lugar del Chidori normal, apareció una espada hecha de rayo puro. Naruto sabía que este movimiento era inmensamente más poderoso que el Chidori. Y este es un jutsu de asesinato de rango S, Raikiri, otra de mis creaciones personales, dijo Kakashi. Wow, Kakashi-sensei. Eres un genio. Ambos movimientos son increíbles, dijo Naruto mientras creaba 4 clones y los enviaba a practicar ambos jutsus. Sensei, hay algo que necesito hablar contigo, dijo Naruto con su voz inusualmente seria. ¿Qué pasa, Naruto? Preguntó Kakashi. ¿Qué harías si tus padres te abandonaran y luego volvieran a pedirte perdón? Preguntó Naruto. Se trata de tu madre, ¿verdad? Naruto, creo que deberías perdonarla. Te necesita, Naruto. Sé que cometió un error al dejarte. Pero Naruto, debes ver que acababa de dar a luz, le arrancaron un demonio y perdió a su esposo. Estaba mentalmente agotada y era humana. Tu razonamiento es muy válido. Cometió un error, pero se esfuerza mucho por arrepentirse, pero ahora eres tú quien lo está cometiendo. No te aferres ni repitas el pasado. Dale una oportunidad a tu madre antes de tomar una decisión definitiva de la que podrías arrepentirte más adelante, dijo Kakashi con voz fraternal. Pero Sensei, usted no sabe cómo me siento ahora mismo, respondió Naruto con los dientes apretados y un tono frustrado. Al contrario, sé exactamente cómo te sientes. Sin embargo, nunca tuve una segunda oportunidad. Mi padre se suicidó cuando yo tenía 4 años. Me abandonó a merced del mundo, pero nunca tuve la oportunidad que tú tienes de volver con tu familia, que de verdad te quiere de vuelta. Kakashi habló con un tono desapasionado. Lo que sucedió después sorprendió a Kakashi. Naruto se levantó, lo abrazó con fuerza y dijo, siento haberme pasado de la raya. Tengo miedo de que me deje de nuevo si la dejo entrar. Kakashi se agachó, le devolvió el abrazo a Naruto y susurró. En la vida, lo único seguro es la muerte. Antes de eso, cada decisión es propia. Sé que a veces el corazón desea algo, pero la duda sigue siendo fuerte. Es en esos momentos cuando uno necesita dar un salto de fe. Eso es lo que necesitas, Naruto. Dale una oportunidad. Se la merece, como mínimo. Kakashi se levantó, se dio la vuelta y regresó con sus alumnos. Fue entonces cuando apareció Kushina y se acercó a Naruto y le dijo, Naruto, ¿cómo estás? En el estado de shock emocional en el que se encontraba, Naruto se abalanzó sobre Kushina y la abrazó mientras empezaba a sollozar. Kushina inmediatamente le devolvió el abrazo, comenzó a mecerlo y le dijo palabras tranquilizadoras al oído para intentar calmarlo. ¿Qué pasa, Sochi? Preguntó preocupada. Lo siento, he sido un idiota irracional. Debería haberte dado la oportunidad de al menos explicar lo que hiciste, respondió Naruto temblorosamente. Lo siento. No tengo excusa para lo que hice esa noche. Fue mi peor error. Solo puedo disculparme. Por favor, dame una oportunidad, haré todo lo posible para compensarte. Lo siento mucho, susurró ella mientras las lágrimas también empezaban a brotar de sus ojos. Te perdono, Kaachan. Tartamudeó Naruto mientras seguía llorando. Mi Sochi. Gritó Kushina antes de echarse a llorar. Ambos permanecieron abrazados un rato antes de separarse. Después, Kushina empezó a tocar a Naruto y le dijo, quédate quieto para que pueda verte bien. Dios mío, eres una copia casi exacta de Minato. Más te vale estar preparado para cuando crezcas. Hay muchísimas chicas que te persiguen. Kaachan, basta, me estás avergonzando, dijo Naruto mientras intentaba contener el rubor que se le formaba en las mejillas. Kushina rió entre dientes ante su vergüenza y ambos empezaron a hablar. Naruto le contó todo sobre su vida.
cómo lo echaron y lo golpearon del orfanato, cómo venció al Kumo Honin, todo sobre su entrenamiento, su Kekkei Genkai y su propia liberación en espiral. No hace falta decir que Kusina estaba extasiada al enterarse de que su hijo estaba a mitad de camino del nivel 6 ensellado y que también había empezado a aprender el estilo de la espada remolino. Inmediatamente se ofreció a enseñarle ambos campos, y él aceptó de inmediato. Era una oportunidad para que ambos se consolidaran mutuamente y luego avanzaran. Hablaron un par de horas, tras lo cual ambos, junto con Kazuna, regresaron a casa. En casa, todos los genins notaron un cambio en Naruto. Su sonrisa se sentía más real y sus ojos brillaban mucho más que de costumbre. El motivo pronto se reveló cuando Tsunami preguntó: ¿qué les gustaría desayunar mañana? Tanto Kusina como Naruto gritaron al mismo tiempo ramen. ¿Estás seguro de que el ramen no es exactamente un plato de desayuno? Preguntó Tsunami y casi instantáneamente se arrepintió. El ramen es comida digna de los dioses de Datebayo/Datebane, respondieron Kusina y Naruto al unísono antes de mirarse con asombro. ¿Datebane? Preguntó Kusina en estado de shock. ¿Datebayo? Preguntó Naruto. Datebane. Exclamó Kusina con alegría. Datebayo. Exclamó Naruto de la misma manera antes de que ambos se abrazaran. ¿Qué acaba de pasar? Hinata preguntó la pregunta que estaba en la mente de todos. Es una característica de los Uzumaki. Cuando entran en un estado de emociones extremas, sin darse cuenta, dicen una palabra extra que podría considerarse un tic verbal, explicó Itachi con calma. Todos asintieron antes de empezar a comer. Naruto charlaba con casi todos. Dado que había arreglado sus relaciones con Sayuri, Hinata y su madre, tenía mucho de qué hablar. ¿Por qué lo intentas? Todos morirán al final. Rato es demasiado fuerte. Inari, hijo del tsunami. Gritó. Puede que para ti sea así, chico, pero para nosotros, los shinobi entrenados, ni siquiera es pasto de las vacas, respondió Naruto con calma. ¿Qué sabes tú del dolor? Apuesto a que todos habéis vivido vidas protegidas en vuestra aldea ninja, no sabéis lo que es el sufrimiento, gritó el joven. Antes de que nadie pudiera calmar la situación, un potente ki se sintió en la habitación. Naruto miró a Inari con una mirada fría y dura, y luego dijo: dime, ¿alguna vez has visto morir a tus mejores amigos? ¿Alguna vez has perdido a tu familia solo porque un familiar tuyo se volvió ávido de poder? Dime, ¿alguna vez te han golpeado, casi violado? Dime, ¿alguna vez te ha odiado y despreciado la misma aldea que juraste proteger? Dime, ¿alguna vez has tenido que luchar para conseguir comida para sobrevivir? Tuve que buscar comida en la basura durante 6 meses antes de que mi Jiji me encontrara y me consiguiera mi apartamento. Así que dime, mocoso, ¿qué demonios sabes tú del sufrimiento? Gritó Naruto, quitándose la camisa y dejando al descubierto un cuerpo lleno de cicatrices. Luego miró fijamente al chico con los ojos muy abiertos y dijo: cuando te ves así, tendrás derecho a quejarte de la vida. Hasta entonces, cállate y deja de juzgar a los demás. Luego se agarró la camisa y dijo: voy al bosque, necesito relajarme. Itachi asintió, dándole permiso para irse. Kusina quiso seguirlo, pero Kakashi la detuvo y negó con la cabeza. Sensei, entiendo la referencia a Tiria Sayuri-chan. Pero la vida de Naruto no debe haber sido tan mala, ¿verdad? Y esas cicatrices deben de haberse formado durante el entrenamiento, ¿verdad? Preguntó Sakura con voz casi suplicante para que le dieran la razón. Los gemelos y Hinata parecían estar a punto de llorar, y Kusina planeaba mentalmente sesiones de tortura para todos aquellos que lastimaron a Naruto. Tienes razón en cierto modo, Sakura, pero lo que te dijo Naruto en realidad era una bebida recubierta de azúcar. Versión de lo sucedido. Itachi y yo estábamos allí cuando le hicieron las cicatrices. Créanme cuando les digo que fue la peor condición que jamás había visto en alguien de tan solo 4 años. Estaba casi muerto antes de que lo rescatamos. Luego, algo peor ocurrió cuando tenía 6. Sus atacantes no le tocaron los órganos vitales y lo golpearon con el único propósito de desquiciarlo. En este ataque, casi fue violado antes de que el Hokage matara a sus agresores. Pero lo peor es que el segundo ataque había sido ordenado por el consejo y quienes lo ejecutaron fueron los Hyuga. Terminó con un tono triste, haciendo que todos se estremecieran.
pobre niño, dijo Tsunami mientras se llevaba las manos a la boca. Todas las genins lloraban a mares, con lágrimas corriendo por sus rostros. Kiba se sintió mal por cómo había tratado a Naruto cuando eran jóvenes. Se dio cuenta de que Naruto era el verdadero alfa. Nunca se rendía y era inmensamente fuerte en la opinión de Kiba. Se prometió disculparse y compensar a Naruto lo antes posible. Kushina, por su parte, se sintió aún peor que antes. Se sentía directamente responsable del sufrimiento de Naruto y esperaba poder brindarle el consuelo y el amor incondicional que tanto necesitaba en su vida. Nadie cenó esa noche, todos estaban perdidos en sus pensamientos sobre la enigmática tormenta. ¿Cómo eres tan fuerte? Me derrumbé bajo una simple presión, ¿y tú? ¿Sigues en pie después de todo eso? ¿Por qué no me oías? Mi familia estuvo involucrada en ese ataque, pensó Hinata mientras sollozaba por el rubio. Sochi/Nisan. Lo siento, pensaron las gemelas y Kushina. Con Naruto se vio a Naruto golpeando los árboles con todas sus fuerzas. Al cabo de un rato, se detuvo y gritó de frustración. Fue entonces cuando, de repente, algo lo atrajo y perdió el conocimiento. Lo último que recordó fueron las palabras de su abuelo. La ira es una emoción peligrosa. Si dejas que te domine, lo perderás todo y podrías terminar perdiendo todo lo que tienes. Así que recuerda mantener siempre la mente tranquila y nunca enojarte injustamente. Después de un rato, recuperó la conciencia y sintió dos presencias desconocidas cerca. Abrió los ojos de inmediato y vio a un niño y una niña de su misma edad. El niño vestía ropa normal, tenía el pelo blanco, ojos azules y una mirada feroz. La chica, por otro lado, tenía una cara bonita, ojos y cabello castaños, y vestía un kimono rosa. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte?, preguntó Naruto. Oh, estábamos recogiendo hierbas medicinales cuando te encontramos. No deberías dormir a la intemperie, podrías resfriarte, dijo la chica. Ah, no te preocupes por mí, nunca me he resfriado en mi vida. Mi nombre es Naruto, ¿cuál es el tuyo?, preguntó Naruto. Mi nombre es Aguiel Suigetsu. ¿Eres un ninja?, preguntó la chica. Sí, lo soy. Estaba entrenando aquí antes de quedarme dormido. ¿Cómo están Zabuza y Mangetsu?, preguntó Naruto con indiferencia, al ver que sus dos conocidos se habían puesto visiblemente tensos. Tranquilo, no se lo voy a decir a nadie. Reconocí tus firmas de chakra de entonces, dijo Naruto. La chica se relajó, mientras que el chico seguía en guardia. Naruto entonces dijo, ¿y qué hace una chica como tú viajando con un ninja como Zabuza? Zabuza-sama me salvó cuando era niño y me ha criado desde entonces. Así que se lo debo. Ah, y por cierto, soy un niño, dijo Aku. Por favor, te digo que es mentira. Solo eres un chico. ¿Por qué? Primero, vas de rosa, segundo, tienes una figura femenina y una cara bonita, y por último, pero no menos importante, puedo ver las vendas alrededor de tu pecho. Naruto respondió con una burla. La chica se sonrojó y gritó hentai, mientras que el chico solo se rió. Un Aku nervioso era algo muy raro de ver, y este rubio era capaz de hacerlo con bastante facilidad. Naruto se levantó y dijo, bueno, supongo que me iré a verlos en 8 días. Espero que podamos hacernos amigos cuando todo esto termine. Suigetsu y Aku asintieron mientras veían a Naruto irse. Habían pasado 8 días desde que Naruto conoció a Suigetsu y Aku. En ese momento, todos los ninjas de Konoha, excepto Kiba, estaban en el puente. Kiba se había quedado para proteger a la familia de Tazuna en caso de que los hombres gato intentaran algo raro. El puente quedó repentinamente envuelto por una densa niebla. En cuanto apareció, Itachi miró a Naruto y dijo, Naruto, hazlo. Sin ninguna confirmación, Naruto se abrió paso entre las manos a paso rápido antes de gritar. Estilo viento. Gran avance definitivo. Lanzó un torrente gigantesco de viento por la boca. El gigantesco torrente de viento disipó la niebla al instante. Tan pronto como la niebla se disipó, aparecieron Zabuza, Mangetsu, Aku, Suigetsu y otro shinobi que blandía espadas gemelas. Así que por fin aparecieron, dijo Kakashi mientras recuperaba su Sharingan. Itachi activó sus ojos. Mientras tanto, Kushina liberó sus cadenas y desenvainó su Kodachi. Es una revancha de la última vez con el mismo enfrentamiento. Para equilibrar la situación, Itachi Uchiha pidió ayuda a un viejo conocido.
Aquí está Raiga Kushimaru. Esta vez también lucharán nuestros aprendices, dijo Zabuza con una mueca de desprecio mientras él y su equipo se preparaban. Antes de que nadie pudiera responder ni moverse, Naruto aplaudió y dijo Kai. Entonces, los sellos lo cubrieron y se rompieron. Naruto se crujió el cuello, miró a Aku y Suigetsu y dijo, ¿cuál de ustedes será mi oponente primero? Aku dio un paso adelante y señaló un claro a la derecha de donde se encontraban. Asintiendo, pero sin apartar la vista de Aku, ambos se movieron y comenzaron a mirarse fijamente. Suigetsu fue confrontado por Sayuri Hinata, con los gemelos y Sakura vigilando a Tazuna. Todos los ninjas se miraban fijamente. El aire estaba tan tenso que podría cortarse con un cuchillo. En un abrir y cerrar de ojos, los 6 Jonin desaparecieron a toda velocidad, y lo único que se veía eran 6 borrones volando alrededor. Acompañado de sonidos de metal chocando contra metal. Kakashi contra Zabuza. Kakashi sostenía 2 kunai en agarres inversos y estaba chocando contra Zabuza. Kurokobichi. Zabuza usaba su estilo habitual de puro poder, mientras que Kakashi lo contrarrestaba con sus reflejos y el Sharingan. Kakashi, con la ventaja en velocidad y predicción, había logrado asestar algunos golpes. Fue entonces cuando ambos lograron arrebatarles las armas simultáneamente. Saltaron hacia atrás y crearon cierta distancia. Maldita sea, el ninjutsu está descartado, mi única opción es el taijutsu, pensó Zabuza mientras cargaba hacia adelante para atacar. Sin sospechar que cargaba, Kakashi recibió varios golpes de Zabuza antes de ponerse a la defensiva. Esto continuó hasta que Kakashi desapareció en humo sorprendiendo a Zabuza, quien no se dio la vuelta a tiempo y recibió un poderoso golpe que lo hizo volar hacia un árbol y luego aterrizar con un ruido sordo. Kakashi rápidamente realizó varias señales con las manos y gritó jutsu de invocación. En cuanto dijo esto, aparecieron varios perros envueltos en nubes de humo. Kakashi entonces dijo, sujétenlo mientras lo remato. El Ninken asintió y todos mordieron a Zabuza, sujetándolo. Mientras Kakashi cargaba un Chidori, estaba a punto de clavárselo a Zabuza cuando, Itachi contra Raiga. Itachi y Raiga se enfrentaban con espadas. Raiga usaba sus espadas gemelas Kiba, e Itachi contrarrestaba los ataques con su tanto. Itachi se sustituyó por un clon y realizó varias señales de mano a la velocidad del rayo antes de gritar. Estilo fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Lanzó una bola de fuego gigante por la boca, que Raiga vio y esquivó de inmediato. Sin embargo, no se dio cuenta de que 2 clones se acercaban sigilosamente. Ambos clones, con un movimiento rápido, se abalanzaron sobre Raiga. Mientras Raiga forcejeaba por liberarse, Itachi hizo la señal de carnero y dijo jutsu de clon explosivo. Ambos clones explotaron, dejando su entorno inmediato cubierto de humo. Sin embargo, Itachi se vio obligado a esquivar un par de rayos que se dirigían hacia él. Al girar la vista, vio a Raiga aún de pie. Su ropa estaba hecha jirones, tenía varias quemaduras y cortes sangrantes, y respiraba con dificultad, pero aún estaba en condiciones de luchar. Te aconsejo que te detengas y te rindas. No importa cuán fuerte seas en un rango A, no puedes derrotar a un rango S por tu cuenta, dijo Itachi con voz monótona. Ya no me meto en peleas como estas. Es demasiado interesante como para rendirme ahora, dijo Raiga mientras cruzaba sus espadas hacia Itachi. Ya veo, entonces no me dejas otra opción, dijo Itachi mientras sus ojos cambiaban del Sharingan normal a Mangekyou Sharingan. Mirando fijamente a los ojos de Raiga, Itachi murmuró Tsukuyomi. Después de 3 segundos, Raiga se desplomó en el suelo, exhausto. Itachi suspiró y desactivó su Sharingan antes de frotarlos para reducir la irritación. Estaba a punto de matar a Raiga cuando, Kushina contra Mangetsu. Kushina y Mangetsu se lanzaban una amplia variedad de jutsus, esperando una oportunidad para rematar. Sin que Mangetsu lo supiera, estaba cayendo directamente en la trampa de Kushina. Antes de que comenzaran a enfrentarse, Kushina había creado varios clones sin foca y los había transformado en diferentes materiales para que pudieran encajar con el entorno. Los clones estaban ocupados preparando una matriz de sellado. En cuanto estuvo lista, Kushina liberó sus cadenas y desvió al dragón de agua Mangetsu que se acercaba, antes de dispararle inmediatamente un jutsu de vórtice de agua. Siendo un ninja de rango S, Mangetsu esquivó fácilmente el ataque de Kushina, pero no pudo ver que el lugar donde había aterrizado era una matriz de sellado.
Kusina sonrió con sorna, levantó un carnero de una mano y dijo. Sello de 7 puntos estilo Uzumaki. Fuin. En cuanto dijo que el Mangetsu estaba atrapado, no pudo mover ni un centímetro de su cuerpo. Suspirando, Mangetsu la miró y dijo. Parece que ganaste, Benlime. Fue una buena pelea. Claro que era Datebane, dijo Kusina con un guiño que hizo que Mangetsu se sonrojara un poco. Algo que Kusina no se dio cuenta. Con Suigetsu, Sayuri Hinata Suigetsu cargó hacia adelante y atacó a las dos chicas a la vez. Lanzó un golpe descendente con su espada, que fue interceptado por dos kunais gracias a Sayuri. Ella logró mantener a Suigetsu en su lugar mientras Hinata se colocaba detrás de él y gritaba 8 trigramas, 32 palmas. Hinata, con un rápido movimiento, golpeó 32 puntos de chakra de Suigetsu, bloqueándolos temporalmente. Quedó paralizado por un instante. Sayuri aprovechó al máximo ese instante y ató inmediatamente a Suigetsu con un alambre ninja. Suspiró un poco y dijo, ¡qué fastidio! Sayuri parecía un poco sorprendida y dijo, ¿matar es un juego para ti? No. Nuestros sensei pueden matar, pero Aku y yo lo evitamos si podemos. Iba a dejarlos inconscientes antes de ayudar a Aku con Naruto, respondió Suigetsu con indiferencia. Luego miró a Hinata y dijo, realmente eres buena. ¿Cómo te llamas? Soy Hinata Hyuga, del gran clan Hyuga. Actuó con arrogancia. Hinata, qué nombre tan bonito. Me llamo Suigetsu, pero puedes llamarme Suikun, dijo guiñándole un ojo. Hinata se sonrojó levemente antes de apartar la mirada, mientras Suigetsu sonreía victoriosa. Sayuri observaba confundida. Pensó con incredulidad qué estaba pasando. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando, Naruto contra Aku, sabes que no deberíamos pelear. Sé con certeza que Gato y sus matones intentarán dominarnos. Cuando todos estemos debilitados, dijo Naruto. ¿Cómo sabes que viene ese gato? Preguntó Aku entrecerrando los ojos con recelo. Soy un ninja sensorial. Percibí una gran cantidad de señales civiles provenientes de la dirección de donde vinieron. Así es, respondió Naruto con naturalidad. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar? Preguntó Aku. Deberían estar aquí en 10 minutos. Mientras esperamos, ¿por qué no me cuentas algo de ti? Preguntó Naruto. Muy bien. Yo era originario de Kiri. De repente, comenzaron una purga de linaje. El Yondaime Mizukage creyó y convenció a la mayoría de la población de que las personas con linaje eran demonios, y de ahí comenzó la purga. A los 5 años, activé mi linaje Yoton. Estaba emocionado y se lo enseñé rápidamente a mi madre. Ella me dijo rápidamente que lo desactivara y que nunca se lo contara a nadie. Sin embargo, mi padre lo vio y mató a mi madre. Casi me mata, pero escapé. Viví en la calle durante un año, después de lo cual Zabuza me encontró y me acogió. Esa es mi historia. ¿Te gustaría compartir la tuya? Dijo Aku. Supongo que sí. Soy el Junchuburiki del alma del Kyuubi. Debido a mi desconocimiento de los sellos, todos creían que era la reencarnación del demonio. Por eso me convertí en el paria del pueblo. Los comerciantes me cobraban de más y me vendían productos caducados. Nadie me hablaba. Y, sobre todo, me golpeaban casi hasta la muerte casi todos los años en mi cumpleaños. Eso fue hasta que Iji me encontró, me inscribió en la academia y me consiguió un lugar propio. También me presentó a varios comerciantes que no tenían prejuicios contra mí. Estaba feliz. Luego, cuando me gradué, supe que tenía una familia. 2 hermanas, esas 2 adorables pelirrojas que custodiaban a Tazuna. Me sentí aún más feliz. Ahora puedo decir que estoy satisfecho con mi vida, respondió Naruto. Aku estaba a punto de responder cuando se oyó el sonido de una marcha. Todos los shinobi se giraron para mirar la fuente. Un pequeño ejército de bandidos, casi 200, liderados por Gato. Así que fallaron, ¿eh? Qué bien, ahora puedo matarlos a todos a la vez. Los hombres los matan a todos excepto a las chicas, que podrían valer mucho dinero. Sobre todo a las pelirrojas, que se ven deliciosas, dijo Gato con una mirada pervertida. Todos los ninjas estaban ahora unidos para luchar contra los bandidos. Dado su nivel, 5 Honins podían enfrentarse fácilmente a los Meru bandidos, sin importar su número. Sin embargo, antes de que ninguno de los 2 bandos pudiera moverse,
Toda la zona se vio envuelta en una poderosa intención asesina. Congeló a todos los bandidos en su lugar, haciendo que todos los genins cayeran de rodillas, mientras que los jonins permanecieron ilesos. Al darse la vuelta, vieron que Naruto era quien emitía la intención asesina. Naruto se quitó el sello de los ojos, activó su Sharingan, las cadenas de chakra y desenvainó su espada. Su apariencia general ahora podía describirse como intimidante. Dirigiéndose a los Jonin, dijo: me encargaré de esto, no interfieran. Todos asintieron y retrocedieron. Rato se rió y dijo: niño, debes ser un tonto si crees que puedes enfrentarte a 200 hombres tú solo. Naruto no respondió. Levantó la mano izquierda y realizó varios sellos con una sola mano, cubriendo el área alrededor de los bandidos con niebla. Esto sorprendió a los genin y a los ninjas de la niebla renegados, pero nadie habló en ese momento. Naruto desapareció entonces a toda velocidad y pronto la zona se llenó de gritos de dolor, gritos de clemencia y sonidos de sangre salpicando el suelo. Todos esperaban con gran expectación a ver qué sucedía. Kakashi, Itachi y Kushina esperaban que Naruto no matara a nadie, ya que el número de muertes sería demasiado alto para un niño de 12 años. Pronto la niebla se disipó y todos vieron a los bandidos en el suelo, muertos, sangrando, algunos con alguna extremidad amputada. Naruto, por otro lado, estaba cubierto de sangre y se encontraba frente a Gato con una mirada de puro odio. Antes de que pudiera matarlo, se oyeron pasos. Al darse la vuelta, todos vieron a Kiba liderando a los aldeanos, todos con armas en la mano. Fue entonces cuando Inari gritó: Naruto-Nisan, estamos aquí. Seguí tu consejo y finalmente hice algo al respecto. Naruto se rió entre dientes y envolvió sus cadenas alrededor de Gato, levantándolo en el aire y luego arrojándolo justo frente a los aldeanos y diciendo: haz lo que quieras con él. Los aldeanos rugieron en señal de aprobación antes de llevarse a Gato a rastras. Hoy iba a pagar por todos sus crímenes. Cuando todos se fueron, Naruto miró a su alrededor y palideció. Rodeado de cadáveres de las personas que había matado, corrió hacia un arbusto y vomitó antes de empezar a hiperventilar. Al ver esto, Kushina y las gemelas corrieron hacia él. Kushina lo abrazó de inmediato y lo mecía con dulzura. Las chicas lo observaban con expresión preocupada. Eso debió haber sido duro para el chico. Normalmente, la primera vez matan a uno, no a 200, dijo Mangetsu. Estoy de acuerdo en que parece que el chico está teniendo un ataque de pánico, pero no se puede negar que tiene habilidad, dijo Zabuza. Itachi y Kakashi no dijeron nada. Simplemente miraban preocupados. El resto de los genin tenían pensamientos diferentes. Debería preguntarle cómo se volvió tan fuerte. Eso le ayudará a vencer a Itachi, pensó Sayuri. Maldita sea, ya no hay dudas, él es el alfa. Mató a todos los que se atrevieron a amenazar a su manada, pensó Kiba. Naruto, realmente eres un héroe. Lamento haberte tratado mal sin conocerte de verdad. Verte así debió ser muy duro para ti, pensó Sakura. Naruto, pensó Hinata tristemente. Él es verdaderamente fuerte si es capaz de llegar tan lejos para proteger a sus seres queridos. Aku pensó mientras Suigetsu mantenía una mirada impasible en su rostro. Dirigiéndose al Mangetsu, Itachi preguntó: ¿qué estarán haciendo ahora? Mizabuza y Raiga nos uniremos a los rebeldes en la guerra civil de Kiri. Aún no hemos decidido dónde dejar a los niños. No queremos que vean la guerra tan pronto, respondió Mangetsu. ¿Qué tal si los envías con nosotros a Konoha? Podrían convertirse en compañeros genin de Naruto. Como no están catalogados como shinobi, no se les puede clasificar como ninjas desaparecidos, dijo Kakashi. No, eso no va a pasar. Decidí no dejar a los niños atrás. Aunque sea una guerra civil, solo lucharé si Aku está protegida, así que la llevaré conmigo, dijo Zabuza. En ese caso, parece que Suigetsu también se irá conmigo, dijo Mangetsu mientras él y Zabuza les indicaban a sus aprendices que los siguieran y se marcharon. De vuelta con Naruto, finalmente se calmó en el abrazo de su madre. La miró y dijo en voz baja: soy un monstruo. Los maté. Kushina lo miró y dijo con firmeza: escúchame, Sochi, no eres un monstruo. Esos hombres habrían lastimado a tus hermanas si las hubieran tenido en sus manos. No es que pudieran lograrlo, ya que los entrené también. Pero debes saber que hiciste lo correcto al proteger a tu familia. Naruto la miró con una mirada agradecida en sus ojos antes de preguntar:
¿Se vuelve más fácil? Con el tiempo sí, pero nunca hay que disfrutar matando. Mientras intentes evitarlo y no disfrutes matando, estás bien y eres humano, no un monstruo, dijo Kushina. Naruto asintió agradecido antes de quedarse dormido en el abrazo maternal de Kushina. Ella lo cargó y la familia de 4 comenzó a regresar a casa. ¿Kaachan, Nichan estará bien? Preguntó Mito preocupado. Sí, estará bien. Solo está cansado y necesita dormir un poco, respondió Kushina. Nemito, ¿recuerdas cuando me pediste que protegieras a Nichan? Lo pensé y decidí que protegeríamos a Nichan a cambio. Date basa, dijo Narumi, a lo que Mito asintió antes de que ambos exclamaran con fuerza su tic verbal mientras se golpeaban el aire. Kushina y los demás se rieron de ellos antes de regresar todos a la casa de Tazuna. Salto temporal una semana después. Tras una semana, el puente estaba terminado. Naruto era aclamado como el héroe de la ola tras derrotar él solo a Gato y sus bandidos. La alegría y la gratitud en los ojos de la gente convencieron a Naruto de que había hecho lo correcto. Luego hizo una promesa de nunca cometer un asesinato innecesario, pero eso no significaba que no lo haría si no tenía otra opción. Naruto también descubrió que ahora tenía un club de fans en la ola. Por eso, se escondió en casa de Tazuna durante el resto de su estancia. Actualmente los ninjas de Konoha estaban en las puertas despidiéndose de los aldeanos. Prométeme que volverás a visitarme, Nisan, le dijo Inari a Naruto. El joven se esforzaba al máximo por contener las lágrimas. Naruto le sonrió al niño, se inclinó y lo abrazó. Luego dijo, sabes que está bien llorar de alegría, y no te preocupes, definitivamente te visitaré. El niño rompió a llorar y abrazó a Naruto con fuerza. Naruto le frotó la espalda lentamente, tranquilizándolo antes de levantarse. Él y el grupo se dieron la vuelta para irse. Mientras se marchaban, aparecieron fans de Naruto y gritaron, Naruto, Sama, no te vayas, danos a tus bebés. No hace falta decir que tuvieron que contener a Kushina y a las gemelas para que no destrozaran a las chicas. Mientras se alejaban, Tazuna se giró hacia los aldeanos y les preguntó, ¿cómo le llamamos al puente? Creo que el gran puente de Tazuna suena bien, ¿no? No. Fue la respuesta colectiva de todos los aldeanos. ¿Y luego qué? Preguntó Tazuna con un suspiro. Inari pensó un momento antes de decir, el gran puente de Naruto. Todos estuvieron de acuerdo y pronto el puente recibió el nombre de Gran Puente de Naruto. Con el plan de erigir una estatua en honor a su héroe. Habían pasado 3 meses desde la misión al país de las olas. Naruto se acercaba al nivel de Chunin superior. Gracias a la ayuda de su madre, su entrenamiento en sellos y Kenjutsu había progresado rápidamente. Ya era un maestro de sellos de nivel 7 y dominaba el 25% de las katas tanto de Itoryu como de estilo remolino. Él y su madre también habían diseñado e instalado sellos de privacidad y seguridad alrededor de su casa y campo de entrenamiento para mantener alejadas a las miradas indiscretas y a otros curiosos. El momento culminante de los 3 meses fue cuando Naruto usó una versión prematura de la técnica del dios del trueno volador de su padre. ¿Cómo supo que era la técnica correcta? Se teletransportó en cuanto lanzó su propio kunai de 3 puntas. ¿Por qué fue prematuro? Porque activó automáticamente la teletransportación, no pudo controlarla y le costó demasiado chakra. Por eso, decidió no usar la técnica hasta alcanzar las sutilezas superiores del sello y la Shin. Llevaba casi 4 años trabajando en él y en la barrera de absorción espacio-temporal de su padre. Calculó que ambos movimientos estaban completos en un 25%. Suspiró al sentir que iban demasiado lentos. Pero rápidamente recordó que su padre era un genio del sellado, que sus sellos se basaban en su sangre y que solo quienes tenían parentesco directo con él podían usarlos. Debido a esto, tanto Kushina como Jiraiya no pudieron dominar sus sellos, a pesar de ser maestros de sellos por derecho propio. Este pensamiento lo hizo sonreír. Sabía que ambos movimientos eran pasos para acercarse espiritualmente a su padre. Ansiaba demostrarle algún día que dominaba sus 2 técnicas distintivas. Como Jiji decía que su padre lo observaba desde el cielo, sería el primero en enterarse de su logro. En los últimos 3 meses, Naruto había completado 15 misiones de rango C, 8 de rango B y 2 de rango A. Su historial en misiones era prácticamente impecable.
Los informes también lo favorecían, ya que mencionaban que Naruto obedecía las órdenes de sus superiores y las ejecutaba con el mínimo esfuerzo. También mencionaban que era capaz de adaptarse y cambiar el plan en el campo de batalla para asegurar el éxito de la misión sin arriesgar vidas. Tanto Mikoto como Kushina se apresuraron a reprender a Naruto e Itachi por ascender a rango a ambas hicieron lo inteligente y se callaron, sin aceptar las reprimendas. Después, Mikoto y Kushina se deshicieron en elogios hacia Naruto, diciéndole que, a pesar de su imprudencia, estaban orgullosas de él y que era un gran shinobi. Mito, Narumi y Hinata habían progresado mucho bajo la tutela de Kushina y todos eran de nivel Chunin medio. Habían participado en 8 misiones de rango C en los últimos 3 meses y, tras observar la habilidad de Naruto con los sellos, se interesaron por ellos mismos y estaban a mitad de camino del nivel 1. Kushina se alegró mucho cuando le pidieron ayuda, la cual les brindó con gusto. Incluso Sayuri, Kiba y Sakura habían progresado mucho. Sayuri, gracias a su Sharingan, absorbía los jutsus como una esponja seca. Kiba había dejado caer un poco su orgullo y había comenzado a aprender un par de estilos más de taijutsu, además de aprender al menos un jutsu nuevo al mes. Sakura había mejorado más que el grupo. Se había centrado en ser el apoyo de largo alcance del equipo. Gracias a su impecable control de chakra y a sus crecientes reservas, se había convertido en una prodigio del genjutsu por derecho propio y era bastante hábil en ninjutsu médico. En general, Sayuri era de nivel Chunin medio, Kiba de nivel Chunin bajo y Sakura de nivel Genin alto. No eran solo ellos. Los demás novatos habían progresado mucho con sus senseis. Yakumo, bajo el mando de Kurenai, finalmente había alcanzado su máximo potencial y podía realizar genjutsu sólidos durante un buen tiempo. Shino había aprendido un poco de Taiji ninjutsu para mantenerse firme ante circunstancias desfavorables. Eizen era el miembro más fuerte de su equipo. Su habilidad con el taijutsu y el bojutsu de su familia era insuperable para su edad, y era el único chico de los novatos capaz de enfrentarse a Naruto con toda su fuerza. Su habilidad con el fuego y la tierra lo hacía aún más formidable. Estaba al borde del nivel alto de Chunin, mientras que Yakumo y Shino eran de nivel bajo. El único equipo con 2 genin de alto nivel y 1 de bajo nivel era el equipo Asuma. La razón principal era la pereza heredada de este equipo, y por mucho que el sensei hiciera, no podía sacarlos de esa situación. Todos excepto Ino, quien, a pesar de su energía, no entrenaba y se dedicaba más a impresionar a los chicos que a mejorar sus habilidades como shinobi. Actualmente vemos a Naruto caminando por las calles hacia un puente. Itachi lo había llamado para contarle algo importante. Pronto llegó a su destino, donde el equipo 11 lo esperaba. Al verlo, sus 2 hermanas se abalanzaron sobre él gritando Onichan. Incapaz de contener la fuerza, cayó de nuevo con ambos a su lado. Rió entre dientes antes de abrazarlos y acariciarles la cabeza. Eso no mola /PFFT. ¡Qué idiota! Me pregunto si alguien podría morir así. Pensaron 3 pares de ojos mientras observaban la escena frente a ellos. Estaban lejos, esperando no ser vistos. Sin embargo, Naruto se incorporó y miró en esa dirección con una expresión seria. Solo duró un segundo antes de darse la vuelta y sonreír de nuevo. Esto despertó de nuevo la sorpresa en el grupo de 3. Él sabe que estamos aquí como nos vio desde allá. Es mucho más hábil que otros que hemos visto aquí, pensó el grupo de 3. Sin embargo, pronto aparecieron Kushina e Itachi. Entonces, Sensei, ¿para qué nos llamaste? Naruto preguntó la pregunta que todos los genins tenían en mente. Como saben, se acercan los exámenes de Chunin. Kushina-sama y yo hemos decidido recomendarte para los exámenes. Naruto, eres un caso especial. Presentarás el examen solo, ya que no tienes equipo. Explicó Itachi mientras les entregaba los formularios a los genin. Es increíble. Por fin podemos demostrar que somos fuertes, exclamó Mito, y Narumi y Hinata asintieron. Naruto rió entre dientes ante el entusiasmo de sus hermanas, lo que provocó que las 3 lo fulminaran con la mirada. «Nichan, ¿qué te hace gracia?», preguntó Mito con voz muy dulce. Sudando un poco, Naruto respondió rápidamente y dijo: «Oh, fue gracioso cuando dijiste que querías demostrar tu fuerza, pero ya lo has demostrado con tu registro de misión». Mito sonrió y asintió antes de volver a hablar con sus amigas. Esta vez, Kushina habló y dijo:
Si quieren presentar los exámenes, rellenen esos formularios y entréguenlos a la academia antes del viernes. Ahora, Mito, Narumi, vámonos a casa. ¿Quieres venir, Naruto? Durante meses, había intentado que Naruto se quedara con ellos, pero él rechazó la idea, alegando que estaba acostumbrado a vivir solo y a ser independiente. Kusina aceptó a regañadientes solo después de que Naruto aceptara comer con ellos al menos 2 veces por semana. Hoy no, tengo cosas que hacer, dijo Naruto mientras guardaba su formulario y se marchaba. Con las 3 figuras pisándole los talones, mientras caminaba, notó una roca cuadrada con 2 agujeros perfectos para los ojos que lo seguía. Rió entre dientes, pues sabía exactamente quién era. Miró de reojo al trío que lo seguía, haciéndole saber que estaba muy consciente de su presencia y que no dudaría en tomar represalias si intentaban algo. Se dio la vuelta y dijo: «Está bien, ustedes 3, ya es suficiente, salgan ahora». La roca desapareció en una nube de humo y nuestro propio cuerpo de Konohamaru apareció. «Hola, jefe, ¿cómo está?» «No lo hemos visto en meses», dijo Konohamaru. «Ah, lo siento, hermanito. Tuve que hacer muchas misiones fuera de la aldea. De hecho, ayer llegué a casa de mi última misión», dijo Naruto. «Jefe, eres increíble. Ya estás realizando misiones fuera de la aldea a pesar de ser un genin recién salido de la academia», dijo Udon con una mirada radiante. «Oye, ahora me estás avergonzando. ¿Qué te parece esto? Como hoy estoy libre, pasaré todo el día contigo. Quizás incluso te cocine algo. ¿Qué te parece?», dijo Naruto con una sonrisa, sabiendo la respuesta que recibiría. «Muy bien. Juguemos a los ninjas primero». Los 3 gritaron y salieron corriendo. Riendo, Naruto partió y rápidamente encontró a Moeji y a Udon. Iba de camino cuando oyó a Konohamaru gritar «suelta». Sin perder tiempo, Naruto corrió a toda velocidad hacia la fuente y encontró a Konohamaru, sujetado por el collar por la chica más fea que jamás había visto. Vestía un disfraz de gato y estaba muy maquillada. Junto a ella había otra chica rubia con coletas y muy guapa. Ambas llevaban la diadema Suna. Naruto entonces dijo: «Disculpe señorita, ¿podría dejar ir a mi amiga?», dijo mientras la chica rubia comenzaba a reírse entre dientes mientras sus 3 acompañantes se reían disimuladamente. «Soy un niño, idiota. Y no, chocó conmigo. No lo soltaré hasta que le dé una lección», dijo el niño gato. Alzó el puño y estaba a punto de golpear a Konohamaru cuando sintió metal cerca de su garganta. Al mirar atrás, se sorprendió al encontrar a Naruto detrás de él. Su mirada, endurecida por la batalla, le prometía al chico felino un dolor inimaginable. La chica rubia estaba a punto de ayudar a su compañero, pero se encontró con un clon que le ponía una espada en la garganta. ¿Quién diablos es este tipo? Ni siquiera lo vi moverse ni hacer señales con las manos, pensaron ambos Sunanin. Es tan genial este tipo es un monstruo, ¿cómo sigue siendo un genin? Me pregunto si tengo que pelear con él, me matará. Los 3 ninjas que seguían a Naruto pensaron. No te estaba pidiendo que te inventaras un payaso. Déjame reformular lo que dije. Suelta al niño o tu cabeza se levantará del hombro, dijo Naruto con voz fría. Esto hizo que el chico felino se estremeciera y soltó rápidamente a Konohamaru, quien salió corriendo después de agradecerle a Naruto. Naruto luego se volvió hacia el frente y dijo: «Supongo que estás aquí para los exámenes de Chunin, así que te aconsejo que saques a tu compañero del árbol y regreses a tu hotel antes de que causes un incidente internacional». Los ojos de ambos ninjas Suna se abrieron de par en par cuando se giraron para mirar el árbol que Naruto había mencionado y vieron una cabeza roja con una calabaza mirándolos impasible. «Gaara, solo estábamos», comenzó el chico felino, pero fue interrumpido cuando el chico pelirrojo desapareció en un shusin de arena y reapareció frente a los 2. Dijo: «Kankuro, Temari, eres una desgracia, detente». «Pero Gaara», ellos empezaron, intentó argumentar Kankuro. «Eres molesto, cállate o te mataré», dijo Gaara con una voz que prometía muerte. Gaara luego se giró y le dijo a Naruto: «Perdona a mis compañeros, me aseguraré de que se mantengan en línea». «¿Puedo saber tu nombre?» «¿Naruto Uzumaki es tuyo?», preguntó Naruto. «Gaara no Subaku. Nos veremos en los exámenes Chunin». «A la madre de Naruto Uzumaki le parece interesante tu sangre», dijo Gaara mientras se daba la vuelta y se llevaba a sus compañeros.
Naruto suspiró antes de girarse hacia un lado y dijo. Entonces, ¿cuánto tiempo piensan jugar al gato los tres? En cuanto dijo eso, tres figuras saltaron y aterrizaron frente a él. Una era una chica de rostro bronceado, cabello rojo intenso y aretes en las orejas. Llevaba una espada a la espalda. El siguiente era un chico bronceado de cabello blanco, con una piruleta en la boca y una expresión de aburrimiento. En cuanto vio la tercera figura, se quedó sin aliento. Frente a él estaba la chica más guapa que jamás había visto. Era rubia, con el pelo hasta la mitad de la espalda. Tenía unos preciosos ojos verde azulado. Tenía un busto copáceo decente, muy desarrollado para su edad. Por mucho que lo intentó, no pudo evitar mirarla directamente y decirle hermosa. Ella, por su parte, miraba a Naruto y no pudo evitar pensar guapa. La chica rubia captó su mirada y lo que dijo. Se sonrojó levemente, pero no dijo nada. Naruto negó con la cabeza y dijo. ¿Quiénes son ustedes y por qué me siguen? Estamos aquí para los exámenes de Chunin y tú eres el competidor más fuerte, así que es obvio que intentaremos obtener información sobre nuestros obstáculos, respondió la chica pelirroja. Eso suena justo, ¿cuáles son sus nombres? Mina, Naruto Uzumaki, preguntó Naruto. Samui. Respondió la chica rubia Karui. Respondió la pelirroja. Omoi. Respondió la cabeza blanca. Vaya, sus nombres riman perfectamente. ¿Qué están haciendo? Preguntó Naruto. Bueno, decidimos explorar la aldea, pero nos perdimos y te vimos, así que decidimos espiarte. Ahora que lo hemos admitido, nos denunciarás a las autoridades. Nos arrestarán y el Raikage se verá obligado a pagar nuestro rescate. Por este error, nos retirarán la licencia Shinobi y seremos desterrados, dijo Omoi mientras despotricaba antes de que Karui lo golpeara en la cabeza y gritara. Cállate idiota. Ah, Karui, no descargues tu ira conmigo por tener el pecho plano, replicó Omoi. Después, Karui lo golpeó y lo tiró al suelo. A Naruto le entró una gota de sudor al verlo y se giró hacia Samui y le preguntó. ¿Siempre son así? Más o menos, respondió ella asintiendo. ¿Quieres ir a comer a algún sitio? Le preguntó esperando que aceptara. No, regresaremos a nuestro hotel. Adiós, dijo Samui mientras les hacía señas a sus compañeros para que la siguieran. Era tan lindo pensaron Naruto y Samui respectivamente mientras regresaban a su alojamiento. Salto de tiempo. Día del examen. Naruto caminaba hacia la academia para la primera parte del examen. Al doblar la última esquina, vio al equipo 7 entrando al edificio. Se encogió de hombros y entró. Tras subir los dos primeros tramos de escaleras, vio que varios candidatos intentaban pasar por una puerta, pero los detenían. Al activar su Sharingan, vio que era un genjutsu y se dio cuenta de que debía de haber sido creado para eliminar a los débiles. Asintiendo para sí mismo, subió el resto de las escaleras y entró en la sala de exámenes real, donde solo estaban los equipos de Suna y Kumo. En cuanto entró, Samui y Su se miraron a los ojos antes de que ambos se sonrojaran y apartaran la mirada. Se dirigió a una de las esquinas, se apoyó en la pared y cerró los ojos. Aún faltaban 2 horas para que comenzara la prueba. Sin embargo, se preguntaba por qué sus hermanas no estaban allí. Podrían haber adivinado fácilmente un genjutsu gracias al Byakugan. Entonces se dio cuenta de que debían estar esperando al equipo 6. Asintiendo para sí mismo, decidió llevar sus habilidades sensoriales al siguiente nivel y leer los sentimientos de los demás en un momento determinado. Sintió el aburrimiento de Omoi, la emoción de Karui y, finalmente, lo que lo sorprendió fue la confusión de Samui. Su chakra se sentía en conflicto, como si estuviera atravesando una guerra interna. Encogiéndose de hombros, centró su atención en el equipo Suna. Kankuro se sentía confiado y emocionado, Temari confiado y Gaara. En cuanto Naruto sintió a Gaara, se puso en alerta máxima. Este no era un genin cualquiera. La sed de sangre que emanaba de su chakra era increíble. Decidió informar a las autoridades lo antes posible para evitar pérdidas de vidas innecesarias durante los exámenes. Con el paso del tiempo, los equipos entraron en la sala hasta que, 5 minutos antes del examen, entraron los demás novatos. Kiba miró a su alrededor y después de ver a los novatos, exclamó en voz alta. Bueno, miren, los 13 novatos lo lograron. Vamos a patear traseros importantes.
Como dijo que todos los demás genins, se giró para mirar al grupo con enojo. Ino temblaba bajo el calor del fuego, mientras los demás permanecían impasibles. De repente, apareció un chico de cabello plateado con una coleta. También llevaba gafas circulares. Deberías calmarte, ¿no querrás pintar un blanco en tu espalda?, dijo un chico alto con cabello plateado y gafas circulares que parecía 2 o 3 años mayor que el genin novato. ¿Quién eres?, dijo Naruto desconfiado del recién llegado. Oh, lo siento, mi nombre es Kabuto y como eres un genin novato, asumí que podrías usar algo de información sobre los exámenes, yo mismo los he tomado 7 veces, terminó Kabuto. Esto encendió las alarmas en el cerebro de Naruto. Había estudiado el chakra de Kabuto. Su control y cantidad eran iguales a los de un Jonin de élite. ¿Por qué seguía siendo un genin? Vaya, 7 veces debe ser realmente malo, dijo Kiba. Bueno, eso o los exámenes podrían ser mucho más difíciles de lo que parecen, dijo el genin con gafas. Akamaru y yo vamos a la final, ¿no es así, muchacho?, dijo Inuzuka recibiendo un ladrido de acuerdo del cachorro en su chaqueta. De todos modos, tengo estas tarjetas de información, tienen información sobre todos los equipos e incluso los miembros individuales, dijo Kabuto. Está bien, entonces Rogue Lee, dijo Sayuri. Sabaku no Garra, dijo Naruto Uzumaki. Naruto, aunque sea problemático preguntar, finalizó Shikamaru. Oh, ¿conoces bien sus nombres? No es difícil, entonces veamos. Rogue Lee, aquí vamos. Dice que no tiene habilidad ni en ninja ni en genjutsu porque tiene una enfermedad que le ha provocado un subdesarrollo de sus chakras. Pero su taijutsu es excepcional. Sus compañeros de equipo son Hyuga Neji y Tenten, y su sensei es Miteo Gai. Ha completado 42 misiones de rango D y 35 de rango C, dijo Kabuto antes de barajar sus cartas. Bueno, el siguiente es Subaku no Garra. Bueno, esto es una sorpresa, realmente tengo poco sobre él, todo lo que puedo decirles es que ha hecho misiones de rango 12D, rango 52C y rango 1B y nunca ha resultado herido, informó el ninja de cabello plateado a los novatos de Konoha. Esto sorprendió a varios de los novatos ante la idea de emprender todas esas misiones y no sufrir ninguna lesión. Ahora Naruto Uzumaki. Wow, sus estadísticas son impresionantes. Ha realizado 0 rangos D, 27 rangos C, 8 rangos y 3 rangos A. Es excepcional en Fuinjutsu, Ninjutsu y Taijutsu. Su control de chakra es tan bueno que se dice que ha creado más de 16 jutsus basándose únicamente en su control de chakra. Es muy eficiente en el uso de sus Keka y Genka, las cadenas de adamantina. En los últimos meses ha empezado a practicar Kenjutsu y ha progresado bastante en este campo. En general, diría que debería evitarse a toda costa durante estos exámenes, dijo Kabuto. Naruto entrecerró los ojos. La información de que Kabuto solo era accesible para los Jonin de élite o el Hokage. Su conocimiento, junto con el hecho de que esta era la 7ª vez que se presentaba al examen cuando tenía fácilmente el nivel de Jonin, indicaba que era un espía. ¿Para quién? Esa era una pregunta para otro momento. Kiba miró a Naruto en shock y gritó: sabía que eras fuerte, pero ¿cuándo subiste de rango? Cállate, Kiba, hablas demasiado alto, pero si quieres saberlo, el mes pasado fue cuando mi sensei y yo hicimos 3 rangos A antes de volver a casa, dijo Naruto mientras le tendía una trampa a Kabuto. Si Kabuto interviniera ahora, confirmaría que era un espía. Oye, eso no es cierto. Mi información dice que ascendiste a 2º rango A el mes pasado, dijo Kabuto sin saberlo, confirmando la teoría de Naruto. Era yo, solo quería parecer genial, dijo Naruto, sacando la lengua. El único que lo entendía era Aizen. A pesar de ser un bocazas, era el mejor amigo de Naruto y el segundo más fuerte de su generación. El tiempo que habían pasado juntos les había hecho saber exactamente lo que el otro pensaba. Naruto hizo sutiles señas con las manos e informó a Aizen de sus sospechas. Aizen asintió discretamente, confirmando que sentía lo mismo. Antes de que nadie pudiera decir nada, una nube de humo apareció en la habitación y de ella apareció un Jonin. Era un hombre alto con cara de susto y un pañuelo morado en la cabeza. Naruto, por alguna razón desconocida, quería llamarlo el hombre del pañuelo. El hombre habló y dijo: mi nombre es Ibiki Morino y seré el supervisor del primer examen. Sitúate en tu asiento asignado y comenzaremos.
Muy bien, gusanos, siéntense, es hora del primer examen, se escuchó una voz mientras un hombre grande con cicatrices en todo el rostro entraba y se paraba detrás del escritorio. Me llamo Ibiki Morino y seré el supervisor del primer examen. Tendrán 1 hora para responder las 10 preguntas. No se les entregará la pregunta final hasta los últimos 10 minutos. Si los pillan haciendo trampa 5 veces, ustedes y su equipo serán descalificados. Dicho esto, pueden usar cualquier jutsu o habilidad que quieran para obtener las respuestas. Comiencen ahora. Terminó, se sentó y sonrió con suficiencia al ver el horror en los rostros de los genin al ver las preguntas. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al ver las preguntas. Eran fácilmente del nivel de un jonin. Ningún genin, excepto Shikamaru, podía resolverlas. Y eso se debía a su increíble inteligencia. De repente, una mirada de comprensión se dibujó en el rostro de Naruto. Es una prueba para recopilar información. Dijo que podíamos usar cualquier herramienta necesaria para obtenerla. Así que necesitamos hacer trampa de forma indetectable. Sonriendo para sí mismo, cerró los ojos y comenzó a concentrarse en los chakras que lo rodeaban. Todos estaban ansiosos, preocupados, confundidos y asustados. Excepto por 2 firmas. Naruto entonces se concentró antes de encontrar una de ellas. Dicho ninja estaba sentado frente a él. Esos 2 deben haber sido colocados como faros de información para que los otros genins los usaran, pensó Naruto mientras activaba su Sharingan y copiaba el patrón de escritura del jonin sentado frente a él. En cuestión de minutos, terminó. Dio la vuelta a su hoja y comenzó a observar cómo les iba a los demás novatos. Sayuri, al igual que él, había usado su Sharingan para copiar la escritura de alguien que escribía con fluidez. Hinata usaba su Byakugan para localizar y escribir las respuestas que encontraba en la habitación. Shino usaba sus insectos para encontrar las respuestas. Sakura, gracias a su hábito de lectura, había respondido correctamente la mayoría de las preguntas. Ino usó el jutsu de transferencia mental de su clan para controlar a Sakura y luego leyó sus respuestas. Shikamaru ya las conocía y usó su jutsu de conexión de sombras para ayudar a Chouji. Yakumo usó un genjutsu similar a un espejo, solo visible para ella, para encontrar las respuestas. Naruto entonces se giró para mirar a sus hermanas y a su mejor amigo. No se sorprendió al encontrarlos a los 3 sudando. Suspirando, invocó a 3 sapos pequeños. Les dio las respuestas y envió uno a Narumi, otro a Mito y otro a Aizen. Tras unos minutos, los sapos desaparecieron. Naruto miró a Aizen, quien le sonrió, y ambos mantuvieron una conversación mental. Gracias. En cualquier momento. Dirigiendo su atención a sus hermanas, las vio llorando lágrimas de anime. Ya sabía la razón. Era porque les había prometido cocinar si se tomaban en serio sus estudios teóricos. Sabía que lo intentaban, pero, de alguna manera, gracias a los genes dominantes Uzumaki, no podían simplemente sentarse a leer. Él mismo sabía que la amenaza que les había lanzado era vana. Sus hermanas tenían un punto débil en su corazón. Por eso decidió cocinarles ramen como un buen esfuerzo por al menos intentarlo. Se rió entre dientes al recordar las travesuras de sus hermanas. Luego se centró en los equipos Suna y Kumo. Vio que Kankuro, el chico gato, había usado una marioneta suya para obtener las respuestas. Gaara había creado un tercer ojo con arena y lo había enviado por la habitación buscando respuestas. Temari había usado una pequeña ráfaga de viento para reemplazar su examen con uno que tenía todas las respuestas. Naruto se sorprendió al ver la coordinación del equipo de Kumo. Samui escribía las respuestas en pequeños trozos de papel antes de pasárselos discretamente a Omoi, quien, tras anotarlas, se las envió a Karui disfrazado de piruleta. Tras terminar de observar, se puso repentinamente serio y miró a Ibiki a los ojos. Luego, le hizo unas discretas señas con los dedos. Ibiki se sorprendió al ver las señales. Los ambulas usaban para enviar mensajes al grupo sin alertar al enemigo. Entonces prestó atención al mensaje. Kabuto Yakushi es el espía de Orochima Arus. Le dijo a Ibiki mediante señas con las manos. Los ojos de Ibiki se abrieron antes de endurecerlos y discretamente usó sus dedos para decir ¿estás seguro? Positivo. Tiene información que solo debería ser accesible para quienes tengan autorización de nivel Jonin. Y tiene un olor característico a serpientes. Naruto respondió.
Asintiendo, Ibiki les indicó discretamente a los Anbu que se pusieran en guardia. Decidió llevarle la información al Hokage en cuanto terminara la prueba. Luego miró a Naruto, quien asintió y se recostó en su asiento, cerrando los ojos. Ibiki miró a Naruto antes de que una expresión de reconocimiento se reflejara en sus ojos. Así que ese es el mocoso de Itachi. Parece que es tan bueno como dicen, pensó Ibiki antes de sonreír con ironía ante la ironía de la situación. La prueba consistía en reunir información en una situación difícil, pero de alguna manera el chico había conseguido información que podría salvar la aldea. La vida es irónica, Minato. Venciste a Orochimaru por el puesto y ahora tu hijo está arruinando el plan de Orochimaru, pensó Ibiki al recordar a su antiguo compañero y amigo. Después de 45 minutos, Ibiki gritó. Muy bien, gusanos, se acabó el tiempo. Ahora es el momento de la 10ª pregunta. Pueden decidir si la responden o no. Por supuesto que lo tomaremos, gritó un genin al azar. Ibiki sonrió con suficiencia y dijo. Bueno, si respondes mal a la pregunta, no podrás volver a presentarte al examen en tu carrera. Y si uno de los miembros de tu equipo se rinde, todo el equipo reprueba, pero siempre puedes volver a presentarte. Así que decide. No puedes hacer eso. Gritó Kiba. Claro que puedo. En estos exámenes yo soy el dios. Mi palabra es válida, aprueben o no, miserables, respondió Ibiki. Pero hay tanta gente que ha hecho este examen más de una vez, gritó Karui. Bueno, qué mala suerte la vuestra. Ahora decidid si aceptáis la pregunta o no, respondió Ibiki con una sonrisa burlona. De repente, la tensión en la sala se disparó. Se veía a los genins de casi todos los equipos sudando, y algunos hiperventilando. Unos instantes después, varias manos se alzaron y varios equipos abandonaron la sala. La tensión en la sala afectaba a todos excepto a Naruto. Él simplemente estaba recostado en su asiento con los ojos cerrados. Verlo relajado enfureció un poco a Ibiki. Estaba acostumbrado a que la gente temblara en su presencia. Alguien tan relajado era desconcertante incluso para él. ¿Rubio? ¿Crees que puedes responder la pregunta? Gritó Ibiki mientras señalaba a Naruto. Claro, ¿por qué no? Respondió Naruto perezosamente. ¿Estás listo para las consecuencias en caso de que falles? Dijo Ibiki tratando de oscurecer a Naruto con dudas. No, la verdad es que no. Aunque me convirtiera en un genin permanente, mi sueño no se vería afectado. Después de todo, si me convierto en el ninja más fuerte de la aldea, sin duda me convertiré en Hokage. Naruto respondió con una sonrisa burlona, haciéndole saber a Ibiki que sus intentos habían sido frustrados. Ibiki miró alrededor de la habitación y vio que nadie más se iba realmente, así que suspiró y dijo: todos los que se quedaron, pasan. Después de unos segundos, un grito combinado de que resonó en el aula mientras Ibiki comenzaba a explicar el verdadero propósito de la prueba. El verdadero propósito de las primeras 9 preguntas era evaluar tu capacidad para recopilar información. Recibirás misiones como Chunin que requieren que recopiles información en condiciones muy desfavorables y exigentes. Las 9 preguntas se usaron para evaluar cómo recopilaste y transmitiste esa información, dijo Ibiki. ¿Y qué hay de la 10ª pregunta? Preguntó Samui. Hombre del pañuelo, ¿te importa si respondo a esta? Preguntó Naruto perezosamente. Los ojos de Ibiki se crisparon al oír el apodo antes de asentir con rigidez. Naruto dijo. La decisión de responder la 10ª pregunta era la verdadera pregunta. En nuestra vida como ninja, habrá misiones con una alta probabilidad de pérdida. Existe un alto riesgo de ser atrapado o asesinado. En ese momento, no podemos decidir si aceptar la misión o no. Así que siempre debemos estar listos para asumir riesgos. ¿Verdad, hombre del pañuelo? Tiene razón, sin embargo, se quita el pañuelo, revelando una cicatriz en la cabeza. Hay que ser mentalmente fuerte. Si te atrapan los shinobis enemigos, te torturarán hasta los huesos para obtener información. Recuerda mantener la aldea siempre a la vista para no revelar información. Ibiki respondió, provocando exclamaciones de asombro en la clase, que se sintió muy nerviosa al ver las cicatrices. Naruto, sin embargo, no se vio afectado, ya que su propio cuerpo era un faro de cicatrices que siempre observaba antes de irse. Antes de que nadie pudiera responder, una mancha morada irrumpió en la habitación y rompió la ventana. En una nube de humo apareció un gran cartel que decía:
Supervisora del segundo examen, la sexy y soltera Anko Mitarashi. Todas las chicas, excepto Samui, miraban con envidia la belleza de Anko, mientras que los chicos, excepto Naruto, babeaban. Naruto rápidamente escribió un 9 en un papel sobre el mensaje "Eres genial, Anko Nee-chan". Al mirar la puntuación, Anko puso una expresión fingida de dolor y dijo: "Au, Gaki, eso seguramente fue un 10. Heriste los sentimientos de Nee-chan. Nee-chan, ese punto te lo quitaron por llegar temprano. Y no te subestimes, un 9 es increíble", respondió Naruto mirando a su hermana mayor, que lo había entrenado en evasión cuando era niño. "Ay, Gaki, sí que sabes cómo animarme. Oye, ¿y Vicky, llegó temprano?", preguntó. "Sí, llegaste temprano otra vez, Anko", dijo mientras Anko se sonrojaba de vergüenza y Naruto reía disimuladamente. Anko Shusin se dirigió directamente hacia él y le dio un golpe en la cabeza. "Ay, ¿para qué fue eso, Nee-chan?", preguntó Naruto mientras se frotaba la cabeza. La cercanía entre ambos no pasó desapercibida en la sala. Como más de una chica, sus ojos se entrecerraron al ver a Anko. A las gemelas no les gustaba la idea de tener a una loca serpiente como hermana mayor. La vestimenta de Anko iba en contra del código Hyuga, algo que Hinata desaprobaba. Sayuri parecía distante. Se había vuelto aún más distante después de enfrentarse a Naruto en la ola. Ahora se mantenía estoica la mayor parte del tiempo y la única persona con la que hablaba era Kakashi. Incluso Samui entrecerró los ojos al ver a Anko, pero ni ella misma sabía por qué. Era un reflejo involuntario. Necesitaba hablar con algunas personas sobre esto. "Eso fue por reírte de mí, mocoso", dijo Anko con una sonrisa. Naruto solo sonrió con picardía, lo que hizo que Anko se pusiera a la defensiva y dijera: "Vamos, vamos, Nee-chan, quizás debería decírtelo". Sin embargo, Anko le tapó la boca con la mano. Luego miró a su alrededor y rió torpemente, diciendo: "No es nada, no te preocupes". Anko miró a Naruto con enojo, quien le dedicó una sonrisa inocente. Tras unos segundos, su mirada se suavizó y le alborotó el pelo con cariño antes de pasar al frente de la sala y contar los equipos. Volviéndose hacia Ibiki con una mirada de asombro en su rostro, dijo: "Maldita sea Ibiki, 28 equipos, debes estar ablandándote". "No todos tenemos una cosecha mucho mejor este año", respondió Ibiki. "No importa, para cuando termine con ellos, los reduciré a la mitad", dijo Anko antes de volverse hacia los genis. Gritó: "Muy bien, gusanos, nos vemos en el campo de entrenamiento 44 en 20 minutos. Serán descalificados si llegan tarde", dijo mientras saltaba por la ventana. Naruto suspiró antes de acercarse a sus hermanas. Luego, los atacó a los tres cerca del punto de encuentro de los genis. 20 minutos después, todos los genin habían llegado y esperaban las instrucciones. De repente, Anko apareció y dijo: "Bienvenidos al lugar de la segunda parte del examen. Es mi patio de recreo personal, el bosque de la muerte". Terminó con una sonrisa sádica que hizo palidecer a la mayoría de los genin. Disfrutando de la expresión de los genins, dijo: "Todos ustedes, excepto tú, la rubia", señala a Naruto, "recibirán un pergamino de la tierra o uno del cielo. Para pasar, deben recolectar ambos antes de que transcurran 5 días. Tú, la rubia, tendrás que recolectar ambos pergaminos". Terminó, haciendo que Naruto asintiera. Kiba, con toda su infinita sabiduría, decidió hablar y decir: ¿Qué tiene de especial este lugar? No parece gran cosa". En cuanto terminó, un kunai le rozó la mejilla, dejándole un corte. Antes de que pudiera reaccionar, Anko le había puesto un kunai en el cuello y dijo: "Son los mocosos como tú los que mueren primero". De repente, sintió otra presencia detrás de ella. Al darse la vuelta, vio que era una kunai. La kunai dijo: "Estoy aquí para devolverte tu kunai". "Gracias, pero nunca te me acerques sigilosamente, te mataré", respondió Anko con seriedad. Luego regresó al frente del genin y gritó: "Muy bien, gente, vengan y firmen estos papeles". "¿Qué es esto?", preguntó Mito. "Estos, mis tomates, son papeles que declaran que Konoha no tiene ninguna culpa si alguno de ustedes muere. Y les advierto que, si no tienen cuidado, morirán. Hay humanos comiendo plantas y animales más grandes que cualquier cosa que hayan visto.
Claro que no tienen que firmarlos, pero serán descalificados para el examen, respondió Anko con alegría. Algunos genin se marcharon de inmediato, sin querer arriesgarse a morir. Naruto tomó su papel con calma y lo firmó antes de cerrar los ojos. Lo que no sabía era que Samui lo observaba. Sin que ella lo supiera, él también la había estado observando. Para ambos, podrían ser la pareja perfecta. Para Samui, Naruto era perfecto. Era fuerte, bondadoso, a juzgar por su forma de interactuar con la gente, sabía cuándo ser serio y cuándo ser alegre. Era perfecto. Para Naruto, Samui era la kunoichi ideal. Era fuerte, de personalidad tranquila y serena, y de una belleza inconmensurable. Ambos esperaban conocerse mejor en el futuro. Pronto, los genins se dirigieron a sus respectivos lugares de entrada. En cuanto se abrieron las puertas, todos los genins entraron corriendo, comenzando así la segunda parte de los exámenes Chunin. Todos los genins corrían hacia el bosque con la esperanza de encontrar los pergaminos que necesitaban lo antes posible. Todos excepto Naruto, quien se detuvo a 100 metros de distancia. Se mordió el pulgar, haciéndose un poco de sangre, antes de hacer señas, golpear la mano contra el suelo y gritar jutsu de invocación. Dos sapos aparecieron entre nubes de humo. Ambos eran tan altos como Naruto. Uno era un sapo amarillo con marcas rojas en el cuerpo. Tenía una expresión de ligereza en el rostro. Sus mejillas también eran regordetas. El segundo sapo era rojo y tenía marcas moradas en la cara. Eran dos de los mejores amigos de Naruto y sus invocaciones personales. Eran los únicos que conocían el trabajo de Naruto recreando los legendarios jutsus de su padre. Lo adivinaste. Eran nuestras invocaciones favoritas de todos los tiempos. Gamatatsu y Gamakichi. ¿Por qué nos llamaste? Preguntó Kichi con curiosidad. Oh, voy a participar en los exámenes de Chunin, pero voy solo. Los convoqué a ustedes dos para que sean mis compañeros de equipo en esta fase del examen, respondió Naruto con naturalidad. Naruto, ¿tienes algún bocadillo? Preguntó Tatsu con indiferencia. Sí, pero te los daré después de que completemos con seguridad esta parte del examen. ¿Trato hecho? Naruto. Trato hecho. Dijeron ambos sapos y los tres se dispusieron a encontrar los equipos. Chicos, detecten al equipo más cercano, los eliminaremos y les quitaremos sus pergaminos, dijo Naruto. Ambos percibieron que dos equipos ya se enfrentaban a unos 100 metros de distancia. Kichi miró a Naruto y dijo: hermano, dos equipos se enfrentan a 100 metros al norte. Muy bien, usaremos el combo Draco 1127 y los derribaremos a todos. ¿Entendido? Instruyó Naruto. Lo tienes /ai, respondieron ambos sapos al mismo tiempo. Los tres aceleraron y corrieron hacia la zona donde los otros dos equipos genin se estaban enfrentando. Pronto llegaron a un claro donde vieron a un equipo de Iwa luchando contra uno de Ame. Miró a los dos sapos y les indicó que empezarán. Ambos asintieron en silencio y Tatsu liberó su aceite de sapo y corrió por el claro, formando un círculo alrededor de los 6 genin combatientes. Kichi entonces miró el aceite y disparó un estilo fuego. Jutsu de bala de fuego. Gracias al aceite, los 6 genin quedaron rodeados por un anillo de fuego que los obligó a abandonar la lucha y a ponerse a la defensiva frente al enemigo. Ninguno se dio cuenta de que Naruto había creado 3 clones. Los 3 clones saltaron por los aires justo sobre el claro y realizaron 3 señales de mano diferentes. Estilo de agua. Jutsu de bala de agua, dijo el primer clon. Estilo de viento. Jutsu de bala de viento, dijo el segundo. Estilo relámpago. Jutsu de bola de relámpago, dijo el tercer clon. La bala de agua creció exponencialmente gracias a la bala de viento. Esta bala de agua, agrandada, se combinó con el rayo, aumentando considerablemente su poder de ataque. La bala elemental, agrandada, impactó de frente a los 6 genins, causando una pequeña explosión en el claro. Cuando el polvo se disipó, Naruto vio a los 6 genin tirados en el suelo, magullados e inconscientes. Inmediatamente envió a sus clones a buscar los pergaminos. Encontró los pergaminos de la tierra y del cielo. Sonriendo para sí mismo, los recogió y envió a Kichi y Tatsu de vuelta tras darles los bocadillos que había sellado. Justo cuando se disponía a dirigirse a la torre, oyó un grito de dolor a unos 50 metros a su derecha. De inmediato salió corriendo para averiguar el origen del grito.
Con el equipo Kumo ya había obtenido su pergamino de tierra de un equipo de Konoha. Se dirigían a la torre cuando fueron atacados por una manada de lobos gigantes. Los tres lograron defenderse un rato antes de que Omoi y Karui recibieran un golpe crítico que la hizo gritar. Samui ahora tenía que luchar para proteger a sus amigos. Entonces demostró su verdadera fuerza y logró eliminar a 3 lobos antes de recibir un fuerte corte en la pierna que la hizo gritar con fuerza. Mientras jadeaba sobre una rodilla, los lobos acechaban al trío, listos para atacar en cualquier momento. Esta era la escena que Naruto había presenciado. A pesar de ser shinobi de otra aldea, Naruto, en su sano juicio, no podía cruzarse de brazos y dejarlos morir. Sobre todo después de ver a la primera chica que le aceleró el corazón en ese estado. Entrando en acción, lanzó 4 kunais y luego creó la señal del carnero con una sola mano antes de gritar jutsu declinación de kunai de sombra. Los 4 kunais se multiplicaron por 400 gracias al chakra que les inyectó. Los kunais aterrizaron justo frente a los lobos, impidiéndoles moverse. Aterrizando frente a Samui, Naruto sin girarse preguntó: ¿Están bien tú y tus amigos? Sí, respondió con voz fría, sin apartar la vista de los lobos. Naruto sabía que no podía con todos los lobos, así que liberó su Sharingan y miró fijamente a los ojos del alfa, lo que lo hizo caer al suelo inconsciente. Al ver a su líder caído, el resto de los lobos se retiraron. Naruto se giró para encarar a Samui, quien alzó su espada a la defensiva. Al verlo, Naruto alzó los brazos distendidamente y dijo: No estoy aquí para pelear contigo. Ya recogí mis pergaminos. ¿Y tú? Samui sabía que no tenía que responderle a Naruto, pero por alguna razón no pudo evitar confiar en él y asintió. Él creó 2 clones que levantaron a sus compañeros antes de cargarla él mismo en un abrazo nupcial. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente, pero su lógica le decía que era lo mejor. Después de todo, él parecía alguien en quien podía confiar. Entonces, ¿te gustaría hablar después de esta fase del examen? Preguntó Naruto, intentando entablar conversación con ella mientras él y sus clones corrían hacia la torre. Samui, por su parte, se reprendía mentalmente. Me lleva tan mal, pero tan mal a la vez. Debe estar pensando en lo mal que soy, pensó antes de oír a Naruto llamándola. ¿Y qué será? ¿Quieres que nos veamos después de la segunda fase? Preguntó Naruto. ¿Me estás invitando a salir? Preguntó con su habitual voz fría y monótona. No lo sé, depende un poco de ti. Si quieres una cita, te la puedo dar, dijo con una sonrisa burlona. Samui se sonrojó levemente antes de murmurar algo. Llegaron a la torre 2 horas después, tras lo cual abrieron sus pergaminos y llegaron sus senseis. Sensei, dijeron ambos genin al unísono. La Kumo Honin era una kunoichi rubia que vestía el uniforme habitual. Tanto ella como Itachi se miraron con las cejas enarcadas antes de mirar a sus genins con expresión interrogativa. Tras explicarle todo, la Kumo Honin agradeció a Naruto por salvar a su genin antes de volverse hacia Itachi y decirle: Me alegra verte de nuevo, cuervo, y más aún en mejores condiciones, dijo el Jonin de Kumo. Lo mismo digo, gato, aunque no esperaba que nuestros estudiantes terminaran tan pronto y al mismo tiempo, respondió Itachi con voz monótona. Girándose hacia el genin, Itachi dijo: Naruto, ustedes pasan, ve y lleva a los 3 al médico antes de encontrar una habitación para ti. Te veré más tarde. Asintiendo, Naruto se llevó a los 3 genin Kumo, dejando a los sensei solos. En cuanto se despejó el entorno, el Kumo Honin saltó y besó a Itachi directamente en los labios. Al separarse unos minutos después, el Kumo Honin dijo: Te he echado mucho de menos, Tachi. Lo mismo digo, Yuji. Lo mismo digo. Espero que el Raikage finalmente forme una alianza. Pasar tiempo lejos de ti es muy duro, respondió Itachi. Ambos encontraron un rincón apartado donde reanudaron sus actividades, ejem íntimo. Tras dejar a los 2 genin de Kumo en la enfermería, Naruto llevó a Samui a una habitación. En cuanto se acostó en la cama, comenzó a masajearse los hombros. Naruto, al ver eso, se confundió y preguntó: ¿Te duelen los hombros? Ella asintió sin decir palabra, después de lo cual Naruto preguntó: ¿Quieres que te dé un masaje? Soy natural. Ella lo miró con la mirada perdida antes de que él dijera: No me hago ninguna idea, es solo un masaje, nada más.
Asintió de nuevo sin decir palabra y le dio la espalda a Naruto mientras él comenzaba el masaje. En cuanto empezó, Samui sintió una oleada de felicidad que la invadió y solo pudo pensar en una cosa en ese momento. Es tan genial. Con el equipo 6 bien, sostendré el pergamino y eliminaremos al primer equipo que encontremos. Espié con mi Sharingan y descubrí que todos los equipos Genin de Konoha recibieron el pergamino del cielo, así que solo necesitamos encontrar un pergamino de la tierra. ¿Entendido?, preguntó Sayuri a sus dos compañeros. Ambos asintieron y los tres salieron corriendo. Después de unos minutos, Kiba dijo: «Parad, chicos, necesito orinar». Ambas chicas suspiraron ante su franqueza antes de que Sayuri asintiera y dijera: «De acuerdo, pero guardemos una contraseña para cuando vuelvas». Kiba y Sakura asintieron mientras Sayuri reflexionaba un momento antes de chasquear los dedos y decir: «El Valle del Fin se convertirá en el Valle del Principio cuando colisionemos». Los otros dos genins asintieron y Kiba se fue. Después de unos minutos, apareció un Kiba sonriente y Sayuri dijo: «Perro de la contraseña». Por alguna razón a Kiba no le importó y dijo: «El Valle del Fin será el Valle del Principio cuando colisionemos». En cuanto terminó, Sayuri y Sakura lo atacaron, haciéndolo volar contra el árbol. Luego, usaron un alambre ninja para atarlo a un árbol. Kiba, inconsciente, desapareció y se vio a un ninja Ame. De repente, dos figuras saltaron de los árboles y estaban a punto de atacar a Sayuri y Sakura. «Colmillo sobre colmillo», gritó Kiba mientras dos tornados blancos en espiral impactaban a los atacantes, estrellándolos contra el suelo, dejándolos inconscientes. Kiba sonrió con suficiencia y observó las caras divertidas de los demás genins antes de decir: «Les dimos una buena paliza, ¿verdad?». «Claro que sí», dijo Sakura, mientras Sayuri respondía con su habitual HN. Tras recoger su pergamino, los tres corrieron hacia la torre cuando fueron alcanzados por una oleada de ki muy fuerte. Era mucho más fuerte que cuando se enfrentaron a Zabuza y los hizo caer de rodillas al instante. Desde el suelo, una Kusa Kunoichi apareció y se rió entre dientes de los tres genins temblorosos frente a ella. Entonces liberó un poco más de intención asesina y los tres genins tuvieron visiones de sus muertes. No era un genjutsu, era pura intención asesina, imposible de disipar. Igual que el manga. Orochimaru les patea el trasero. En ese momento, Orochimaru extendió el cuello y estaba a punto de morder a Sayuri, pero aparecieron manchas rojas que lo golpearon. El equipo 7 aterrizó frente al equipo 6, listo para la batalla. Mirándolos, Sayuri tartamudeó: «Corran, está en otro nivel». Tanto Mito como Narumi canalizaron el chakra del Kyuubi y entraron en sus estados de dos colas, lo que les impedía controlar su estado actual. Se pararon frente a Orochimaru, listos para luchar. «Ah, entonces los mocosos Kyuubi están aquí. Esto sí que se pondrá interesante». «Kukukuku», dijo Orochimaru. Mito y Narumi lo atacaron al mismo tiempo, mientras Hinata intentaba curar a los demás. Orochimaru simplemente esquivaba cada ataque. Puede que fueran Chunin de alto nivel, pero ahora mismo no podían seguirle el ritmo a un Sannin. Pronto Orochimaru convocó a dos serpientes que sujetaron a Mito y Narumi y luego aplicó el Hyugo Fuin en sus sellos y luego mordió a Sayuri marcándola con la marca de la maldición de los cielos. Justo cuando aplicaba el Hyugo Fuin, Naruto sintió que algo en su sello se movía. Supuso que algo debía estar conectando su sello con el de sus hermanas. Significaba que si el suyo estaba fallando, algo les había pasado a sus hermanas. Se excusó de Samui con la promesa de volver en una hora y salió de la habitación. Encontró un Anbu y gritó: «Anbu-san, ¿puedes ir a ver a Mito y Narumi Uzumaki? No sé por qué, pero siento que están en problemas». La Anbu era una gata y conocía a Naruto desde niño, así que supo que no era una broma. Asintió y derramó chakra en su objetivo, informando a los demás Anbu antes de irse, siguiendo el rápido declive de la firma de chakra de los gemelos. Los Anbu llegaron al claro para ver a Orochimaru desaparecer después de decir: «Ahora tienes mi regalo, Sayuri-chan. Quiero ver si sobrevives o no», dijo mientras arrojaba un pergamino al equipo 6 y se iba. Kato ordenó a los demás Anbu que crearan un clon y se llevaran a todos los genin, ya que tenían sus pergaminos y se encontraban en circunstancias especiales. Al llegar a la torre, se encontraron con un Naruto preocupado, quien inmediatamente comenzó a revisar a Mito y Narumi en busca de daños.
Encontró otro sello sobre el original y lo liberó de inmediato, devolviéndoles a sus hermanas el control del chakra. Luego comenzó a estudiar sus sellos y, efectivamente, encontró sellos de enlace, pero lo que le sorprendió fue que el sello de enlace no era un simple sello de advertencia. El sello estaba vinculado con el sello de recarga de chakra. Naruto, gracias a su agudeza mental, ató cabos de inmediato. Este sello tomó el chakra que el Kyuubi recargó y se lo dio a sus hermanas. Sonrió a su padre con una mirada llena de pensamientos. Incluso en su agonía, se aseguró de que todos sus hijos tuvieran una herramienta para defenderse. Le dieron los sapos y el Sharingan, mientras que a sus hermanas solo les dieron chakra del Kyuubi. Menudo tipo. Sin duda, el mejor maestro de sellos de la historia. Al diablo con los Uzumaki. Pensó Naruto mientras creaba clones para llevar a todos a la enfermería. Tras dejarlos, regresó con Samui, como prometió, y continuó con su masaje. Tiempo después, cuando Itachi y Yujito buscaban a Samui y Naruto, oyeron la voz de los dos genin. Justo ahí, dijo Samui felizmente. ¿Aquí? Preguntó la voz de Naruto. No es tan difícil, es mi primera vez, dijo Samui temblorosamente. No te preocupes, soy un experto, sé lo que hago, así que siéntate y relájate, dijo Naruto mientras Samui emitía un gemido de placer. Habiendo llegado a su límite, ambos Jonin decidieron pillar al genin en el acto y abrieron la puerta. Vieron a Samui tumbada en la cama, de espaldas a Naruto, quien le daba un masaje. Ambos genins miraron a sus senseis con confusión. Ambos silbaron torpemente y los dejaron con lo que estaban haciendo. Samui se sonrojó levemente al comprender lo que los dos Jonins habían supuesto. Naruto, por otro lado, con toda su infinita sabiduría, parecía completamente confundido. Salto temporal de 5 días. Durante los 5 días en la torre, Samui y Naruto habían forjado un vínculo peculiar. Se habían hecho amigos. Naruto le daba un masaje y luego se tumbaban en la misma cama y conversaban durante horas. Ambos tenían un conflicto interno. Sabían que sentían algo el uno por el otro, pero no sabían cómo expresarlo. Ser de aldeas diferentes sin alianza no les ayudó. Ambos aprendieron varias cosas el uno del otro. Samui le contó sobre su impulsivo hermano, quien era su polo opuesto. También le contó que había sido criada personalmente por el Yondaime Raikage después de que su mejor amigo y su padre murieran en una misión hace 8 años. Naruto le contó que la gente lo odiaba de niño por las marcas que parecían bigotes en su rostro. Le contó del ataque y cómo creció y entrenó solo hasta convertirse en genin y, finalmente, en aprendiz de Itachi. Huelga decir que ambos habían empezado a sentir una atracción mutua. Era como un hilo rojo del destino. El tiempo había transcurrido rápidamente. Un total de 12 equipos habían llegado a la torre. Incluyendo el equipo Suna, el equipo Kuno, los novatos y varios otros equipos de Konoha. Mientras esperaban en la sala, el Hokage comenzó un discurso explicando el uso de los exámenes de Chunin como sustituto de la guerra, y que los genins mueren en la tercera parte del examen. Después de eso, se anunció que, como el número de genins que aprobaron era demasiado alto para el tercer examen, se celebraría una tercera ronda preliminar antes del examen final oficial. Al anunciarlo, el gran tablero en la pared comenzó a brillar y se anunciaron los enfrentamientos. Hinata contra Nejimito contra Sakura Narumi contra Ino Sayuri contra Yakumo Karu y VSRI, Genin de Konoha aleatorio, Omoi contra Ren Samui contra Kankuro Kiba contra Naruto Eizen contra Lee Shikamaru contra Kinchoji contra Dosuzaku contra Shino Temari contra Tentenga Ara. Obtiene un pase libre después de que varios otros genins abandonaron la prueba. Saldrán todos de la arena, excepto Nejiri Uga y Hinata Yuga, y se dirigirán a la zona de espera. Además, todos los jefes de clan estarán observando las preliminares, anunció Ayate, el supervisor. Esta noticia fue un poco sorprendente, pero todos, no los demás, obedecieron. La mayoría de los genin estaban emocionados. Hinata y Neji se miraron fijamente. Ambos sabían que Neji era el más fuerte de los dos y que, si luchaban, sin duda saldría victorioso. Pero ella también sabía que necesitaba ganar para seguir siendo bien recibida por su padre y el consejo familiar. Después de que comenzó el partido, Neji activó su Byakugan y dijo: «Deberías rendirte, Hinata-sama. Ambos sabemos que el destino me ha decretado ganador hoy», dijo Neji. «Sí, sé que eres más fuerte que yo, pero ganaré este combate». Fuin.
Terminó Hinata con un grito, e inmediatamente Neji se agarró la cabeza y gritó de dolor. Naruto activó inmediatamente su Sharingan y se sorprendió al ver que Neji tenía un sello que enviaba ondas dañinas de chakra a su cerebro. Si no se detenía pronto, moriría. Inmediatamente, saltó al ring y apuntó su espada al cuello de Hinata, diciendo con voz fría: «Detente ahora mismo, la batalla ha terminado. Vete». A Hinata le rompió el corazón que Naruto, precisamente, la hubiera amenazado de muerte. ¿Por qué, un miembro de la rama? Quizás solo era un campesino inútil, indigno de un Hyuga. Simplemente resopló y dijo Kai, lo que hizo que Neji dejara de gritar, pero él seguía agarrándose la cabeza de dolor y retorciéndose. Naruto blandió su espada y asintió al proctor, quien anunció: ganador del primer combate, Hinata Hyuga. Naruto se acercó a Neji, lo ayudó a levantarse y lo llevó a la enfermería. Allí, vio al médico y a las enfermeras, quienes lo trataron con amabilidad. Supuso que era para asegurarse de que sanara. Naruto ayudó a los médicos a acostar a Neji en una cama antes de decir: voy a aplicarle un sello que debería ayudar a revertir el daño cerebral. Los médicos conocían su talento y asintieron. Luego, Naruto sacó un sello y lo colocó en el brazo de Neji y dijo Fuin. Una luz verde fue emitida por su sello y entonces Neji dejó de marchitarse y se relajó antes de que el sueño lo venciera. Dirigiéndose al doctor, Naruto dijo: debería levantarse pronto. El sello se detendrá automáticamente cuando el daño se repare o se quede sin chakra curativo. El médico y las enfermeras solo pudieron asentir estúpidamente. Conocían su talento con los sellos, pero algo así era nada menos que revolucionario. Este sello podría salvar toneladas de vidas en el campo de batalla. Tenía que hablar con el Hokage al respecto. Naruto salió de la habitación y se encontró con Yashi, que lo esperaba afuera. La mirada de Naruto se endureció al verlo y preguntó: ¿así que Yashi-sama está aquí para regodearse con su sobrino? Yashi no dijo nada y solo miró a Naruto antes de decir: ¿por qué salvaste a Neji? Porque fallaste, dijo Naruto y se alejó, dejando atrás a un atónito Yashi. Mientras veía irse a Naruto, Yashi pensó en Naruto. Sintió que el chico era un demonio por el alma sellada en él. Sin embargo, salvó a su hija, pero causó la muerte de su hermano. ¡No!, pensó Yashi. Su hermano murió por su culpa. Ese secuestro no debería haber ocurrido. Tenían el ojo que todo lo ve, fue culpa del clan. Había fallado en salvar a su hermano y ahora había fallado en salvar al hijo de su hermano, quien irónicamente había sido salvado por el supuesto niño demonio. Yashi sintió que su opinión sobre Naruto cambiaba un poco. Mientras se alejaba, Yashi podría haber jurado que vio el rostro de un viejo amigo suyo y antiguo compañero de equipo. Una sonrisa fantasmal se dibujó en el rostro de Yashi al ver la visión. Ya veo, es tu hijo Minato. Lamento haberlo tratado así. Pero ahora sé qué hacer. Gracias de nuevo, buen amigo. De vuelta a la arena, ahora pasaremos al siguiente combate. Será Sakura Haruno contra Mito Uzumaki, anunció Ayate. Cuando Mito estaba a punto de entrar al campo, Naruto le susurró: ella es una especialista en genjutsu. Libérate del primero y luego revisa por un segundo antes de usar tu velocidad y dejarla inconsciente. Mito asintió y sonrió ante el consejo antes de saltar la barandilla y aterrizar frente a Ayate mientras esperaban a Sakura, quien llegó unos momentos después. Comienza, dijo Ayata mientras Sakura hacía señales con las manos para lanzar el genjutsu de dirección errónea, que Mito disipó de inmediato antes de pasar a la ofensiva. Usando su velocidad, se colocó detrás de Sakura y le asestó un golpe en el cuello, dejándola inconsciente. El ganador del segundo encuentro es Mito Uzumaki. Por favor, Narumi Uzumaki y no Yamanaka, entren al campo. Anunció Ayate mientras los médicos se llevaban a Sakura y Mito regresó a las gradas y les dio un saludo a Naruto, Narumi y Hinata. Después de eso, Narumi estaba a punto de saltar la barandilla cuando Naruto le susurró: no te quedes parada en un lugar y no podrá usar sus jutsus de clan. Después de eso, entra y acábala, ella no entrena, así que un golpe normal será suficiente. Narumi sonrió ante el consejo de su hermano antes de asentir e imitar la entrada de su gemela. Antes del comienzo del partido, Ino intentó insultar a Narumi para que perdiera la compostura. Deberías rendirte, ¿sabes?
Seas parte del clan Uzumaki o no, no puedes derrotarme, dijo Ino intentando irritar a Narumi, quien ahora lucía una dulce sonrisa. Vaya. Pensaron Naruto, Hinata y Mito al unísono. Todos sabían lo que significaba esa cara. Ino estaba en problemas. En cuanto Ayate dio la señal de inicio, Narumi realizó varias señas con las manos antes de gritar. Estilo acuático. Jutsu de onda de agua. Un gran torrente de agua brotó del suelo antes de golpear a la desprevenida Ino en la cabeza, estrellándola contra una pared, dejándola inconsciente. Todos sudaron profundamente ante la facilidad con la que terminó el encuentro. Cuando Ayate levantó la mano y dijo, el ganador de este encuentro, Narumi Uzumaki. Tan pronto como se anunció eso, Kusina, del lado de los jefes de clan, gritó. Esas son las Datebane de mis hijas. El arrebato hizo que la mayoría de los jefes de clan se llevaran la mano a la cara, mientras que las personas que interactuaban con Kusina a diario se rieron entre dientes con diversión. Ahora les pido a Sayuri Uchiha y a Yakumo Kurama que, por favor, entren al campo, anunció Ayate. Sayuri simplemente reaccionó y saltó la barandilla hacia el campo. Yakumo tomó la ruta escénica hacia el campo para enfrentarse a su oponente. Tenía poco chakra, ya que tuvo que usar varios genjutsus exigentes durante los 5 días y sabía que su única oportunidad de ganar era el taijutsu. Sin que ella lo supiera, incluso Sayuri tenía pensamientos similares gracias a la maldición que Orochimaru le había impuesto. Ambas se miraron con recelo antes de saltar una sobre la otra tras recibir la señal de comenzar. En cuestión de minutos, quedó claro que Sayuri era superior en taijutsu. Yakumo sabía que perdería, ya que su resistencia menguaba rápidamente y quedaría inconsciente en el siguiente combate. Sayuri, por otro lado, estaba relativamente fresca y canalizó una mínima cantidad de chakra hacia sus pies, provocando un hormigueo en su marca, pero sin ser demasiado afectada. Con un impulso repentino, atrapó a Yakumo de guardia antes de lanzarla por los aires. Sayuri, con un impulso similar, saltó antes de gritar aluvión de leones. Lanzando a Yakumo con fuerza contra el suelo, dejándolo inconsciente. Ganadora del cuarto partido, Sayuri Uchiha, anunció Ayate. En cuanto dijo eso, Kakashi Shushi entró al campo y se llevó a Sayuri. Al marcharse, Mikoto se levantó de los asientos de los jefes de clan y fue a visitar a su hija para acompañarla durante el sellado de su marca maldita. Me gustaría llamar a Karui y Rei para que entren al campo para la 5ª ronda, anunció Ayate. Karui, la kunoichi impulsiva que era, saltó la barandilla y aterrizó con gracia en el campo, esperando a su oponente. Para su sorpresa, su oponente entró al campo de la misma manera que ella. Ambas adoptaron sus posturas. Karui, de Kenjutsu, y Rei, de Taijutsu. Ambas saltaron una hacia la otra en cuanto Ayate les indicó que comenzaran. Pronto quedó claro que Rei era la más fuerte de las dos kunoichi y dependía más de su fuerza, mientras que Karui era todo lo contrario, pues su estilo de Kenjutsu se basaba más en ataques rápidos y precisos. Karui pronto canalizó su chakra de relámpago y sorprendió a Ren, quien aún no había comenzado la manipulación elemental. Disparó 2 jutsus de relámpago de fuego rápido C, obligando a Rei a saltar de nuevo al aire. Karui aprovechó la oportunidad y la atacó en la espalda, dejándola caer al suelo y finalmente inconsciente. Karui jadeó. Rei había sido su peor oponente. Eran totalmente opuestas. El combate había sido agotador y Karui estaba agotada mientras subía las escaleras hacia las gradas. Ganador Karui de Kumo. Ahora, Samui de Kumo y Kankuro de Suna, por favor, den un paso al frente. Anunció Ayata. Samui bajó las escaleras y entró al campo con la gracia de una katana afilada que cortaba el aire. Desprendía un aire de autoridad y la frialdad de su actitud pareció resonar en su oponente, quien temblaba ligeramente. La razón era que se veía el rostro de una tigresa gigante acercándose a Samui. Tan pronto como se dio la señal de inicio del partido, Samui realizó una serie de sellos manuales antes de gritar estilo relámpago. Lobo relámpago. Naruto observaba con interés. Conocía este jutsu, pues lo había copiado de su lucha contra el Jonin de Kumo. Quedó realmente impresionado por la ejecución del mencionado movimiento. Samui lo ejecutó a la perfección y ni siquiera parecía estar sin aliento. Lo cual fue una sorpresa para Naruto, ya que el movimiento que había realizado era de rango a medio. Ningún genin debería tener suficiente chakra para eso.
Bueno, ningún genin común, de hecho. Sin embargo, Kankuro esquivó el ataque antes de lanzar varios kunais a Samui. Ella los desvió todos con su espada. Ambos se abalanzaron uno contra el otro y comenzaron una batalla con armas. Pronto, Samui encontró una oportunidad y estrelló a Kankuro contra la pared, rompiéndola. Todos comprendieron que este Kankuro era solo una marioneta. De repente, el verdadero Kankuro apareció detrás de Samui y manipuló todas las piezas de su marioneta rota para atacar. Samui, en respuesta, usó su velocidad para moverse más rápido que Kankuro y cortó el hilo de chakra, dejando a la marioneta sin su dueña. Aprovechando esta distracción, Kankuro le lanzó unas senbon envenenadas que la impactaron, obligándola a arrodillarse. Ríndete, ese veneno era un afrodisíaco. Te daré un antídoto inmediato si te rindes, dijo Kankuro con aire de suficiencia a la chica jadeante frente a él. Naruto fulminaba con la mirada a Kankuro. ¿Cómo se atrevía ese bastardo a hacerle algo tan vergonzoso a una kunoichi? Si ganaba esta ronda, Naruto lo aplastaría personalmente. Samui, sin embargo, tenía otras ideas e inmediatamente canalizó chakra de luz por todo su cuerpo, lo que provocó leves vibraciones en su piel. Las vibraciones fueron lo suficientemente fuertes como para absorber los efectos de la droga, dejando a Samui en perfecto estado. Samui se levantó y, en un arrebato de velocidad, se colocó detrás de Kankuro. Lo golpeó en el cuello, dejándolo inconsciente. Al caer, lo miró con disgusto y le dijo: «Eres un desastre». Se acercó a su equipo. Mientras caminaba, Naruto y ella se miraron fijamente y tuvieron una conversación tácita. ¿Estás bien, Sam? Sí. ¿Masaje esta noche? Fresco. Nos vemos después de los exámenes. Fresco. Ganador del encuentro, Samui de Kumo. Que Ren de Konoha y Omoi de Kumo entren al campo, por favor. Anunció Ayate mientras ambos competidores entraban al campo a paso lento, provocando que todos los presentes sudaran. Tanto Omoi como Ren se miraron perezosamente antes de que Omoi mirara perezosamente a Ayate y dijera: «Me rindo. Mi herida del bosque aún no está curada y no podré luchar eficazmente». Ayate asintió y dijo: «Ganador por abandono, Ren de Konoha». Omoi regresó con su equipo, donde Karui empezó a regañarlo, pero él simplemente chupó su piruleta perezosamente, ignorándola por completo. ¿Podrían Naruto, Uzumaki y Kiba Inuzuka entrar al campo, por favor?, anunció Ayate. Naruto saltó al campo tras recibir la buena suerte de sus hermanas y amigos. Kiba, por otro lado, sudaba. Sabía de primera mano lo fuerte que era Naruto. Estaba destinado a perder, pero por alguna razón temía incluso moverse. Sintiendo su miedo, Naruto le sonrió y dijo: «Nekiba, hazlo con todo. Muéstrame el poder del clan Inuzuka. Muéstrame por qué te convertirás en el jefe de clan más fuerte en la historia de tu clan». Esto pareció sacar a Kiba de su estupor inducido por el miedo, y se tronó los dedos antes de adoptar la postura de Inuzaka de 4 patas. Sume Inuzaka, la madre de Kiba, se sorprendió un poco. Nunca esperó que el supuesto niño demonio fuera tan amable con su cachorro. Ella y Yasi comenzaban a comprender lo equivocados que estaban con el chico y estaban dispuestos a ofrecerle un poco de consuelo. Naruto adoptó entonces la postura defensiva de los sapos, confundiendo a muchos jefes de clan e impactando a Kushina. Sabía que Jiraiya había perdido el contrato, pero no sabía que Naruto lo tenía. Frunció el ceño con tristeza, pues sabía que, a pesar de haberla perdonado, Naruto seguía sin confiar en ella y que su relación actual no era más que un ejercicio de confianza. No es que le importara que mereciera su reserva. Había sufrido toda su vida por su culpa. Pero se alegraba de que le diera la oportunidad y se aseguraría de aprovecharla al máximo para recuperar a su bebé. De vuelta en la pelea, Kiba atacó a Naruto y lo enfrentó en un combate de taijutsu. Kiba estaba a la ofensiva. Usaba su agilidad y velocidad para intentar hacer retroceder a Naruto. Sin embargo, pronto vio que Naruto, a pesar de retroceder, bloqueaba eficazmente todos sus movimientos. Necesitaba romper su defensa si quería ganar. Este momento de incertidumbre era lo que Naruto necesitaba. Inmediatamente cambió su estilo a su habitual colibrí y en un estallido de velocidad golpeó 2 golpes débiles antes de terminar el movimiento con un doble golpe pesado que hizo que Kiba se deslizara hacia atrás y luego tosiera un poco de sangre antes de colapsar.
Naruto todavía estaba en la misma posición y murmuró el arte secreto del colibrí doble decapitación. Justo cuando Hayate estaba a punto de dar por finalizado el combate, Kiba se puso de pie con fuerza, jadeando con dificultad. Se limpió la sangre del rostro y miró débilmente a Naruto antes de decir: no me rendiré tan fácilmente. Luego cargó contra Naruto y le asestó un puñetazo en la cara, que Naruto atrapó. Kiba permaneció inmóvil. Hayate lo miró, sorprendido. El chico estaba inconsciente. Negando con la cabeza, dijo: ganador por nocaut. Naruto y Uzumaki. Naruto ayudó a los médicos a atender a Kiba. Colocó a Kamaru sobre su pecho, le dio una palmadita y dijo: lo hiciste bien, te has vuelto más fuerte desde nuestra última pelea. Sigue entrenando y ven a enfrentarme. Sumi observaba con orgullo. Aunque su hijo había perdido, había ganado algo aún más valioso: la voluntad de nunca rendirse. Sabía que debía hablar con Naruto pronto. Había decidido ofrecer el apoyo de su clan al chico. Sin embargo, un pensamiento la atormentaba. ¿Era demasiado tarde para pedir perdón? El resto de los combates fueron como en el canon. Imagina a Lee ganando tras usar las puertas contra Aizen en lugar de perder contra Gaara. Ahora que se han decidido los finalistas, comenzaremos los enfrentamientos de la primera ronda, anunció Hayate. Naruto contra Narumi, Mito contra Hinata, Shikamaru contra Temari, Gaara contra Lee, Ren contra Karu y Samui contra Dos, Shino contra Sayuri. Todos tienen un mes para prepararse para los exámenes. Mucha suerte. Anunció Hayate mientras todos comenzaban a abandonar la arena. Bien, ahora tendrán un mes entero para entrenar y prepararse para la tercera y última prueba. Como habrán notado, seguirá una estructura similar a la de un torneo, dijo Hiruzen a los genin que habían pasado las preliminares. Espera, ¿eso significa que solo un genin será ascendido? Preguntó Temari, la pregunta que rondaba la mente de los genins. No es exactamente un panel de jonins, y sus respectivos kages evaluarán su desempeño. Cualquiera que cumpla con los requisitos será ascendido a Chunin, respondió Hiruzen con calma. Eso significa que todos pueden convertirse en Chunin, dijo Temari como si lo hubiera pensado después. Sí, pero también significa que nadie ascenderá, respondió Hiruzen para evitar que el genin se confiara demasiado. Hubo un murmullo general entre los genin antes de que Hiruzen continuara y dijera: ahora, váyanse todos. Nos veremos dentro de un mes. Dicho esto, todos los genin se marcharon. Pronto, los equipos 6, 7 y 11 se reunieron y comenzaron a decidir su entrenamiento para el mes siguiente. Muy bien, chicos, entrenaré a Mito y Narumi y le pedí a Jiraiya que me ayudara. Hinata estará con su clan, así que todo está en orden. Naruto, ¿necesitas ayuda? Kusina explicó su plan y preguntó. No exactamente. Tengo un plan para el mes y puedo hacerlo solo. Ni siquiera necesitaré la ayuda de Itachi-sensei, respondió Naruto con calma. ¿Estás seguro, Naruto? Preguntó Itachi con voz monótona, pero si lo conocías lo suficiente, podrías ver la preocupación en su rostro. Sí, de hecho, estaré fuera de la aldea durante un mes en un campo de entrenamiento secreto que encontré hace un tiempo, respondió Naruto con calma. Itachi aceptó y asintió, pues sabía que Naruto tenía algo importante planeado para la final, algo que sorprendería a todos. Salió de sus cavilaciones cuando Mito le preguntó a Naruto. Nichan, vamos, dinos en qué vas a entrenar, dijo mientras Narumi y el resto de los genin observaban con curiosidad. Naruto rió entre dientes antes de acariciar a Mito en la cabeza y, con un niño, dijo: secreto. Mito y Narumi hicieron pucheros, pero lo dejaron pasar. Fue entonces cuando Kakashi habló. Entrenaré a Sayuri durante este mes. Espero que esté más que lista para el examen a finales de mes, dijo mientras Sayuri aplaudía con un rictus. Todos asintieron y se separaron, pero antes de irse, Naruto le dio a Itachi un papel que lo hizo palidecer y sonrojarse al mismo tiempo. Sensei, ve a decirles a Ayame y a ese Jonin de Kumo lo que sientes por ambos. Si no lo haces y se enteran por alguien más, es decir, por mí, será un desastre, así que ponte serio y hazme sentir orgulloso. Suspirando, Itachi invocó un cuervo y le dijo: ve y lleva a Yujito y a Ayame al monumento del Hokage. Necesito hablar con ambos. El cuervo asintió antes de desaparecer en un instante. Itachi suspiró antes de acercarse al rostro del Shodaime Hokage.
Tras unos minutos de espera, Yujito apareció con un Shusin y lo miró con una expresión de confusión que se acentuó cuando articuló un espera. Unos minutos después, Ayame fue vista corriendo hacia el duro. Itachi los miró a ambos con la mirada perdida antes de comenzar a explicar cómo se enamoró de Yujito durante sus exámenes Chunin y luego de Ayame cuando ella cocinaba. Fue directo con sus sentimientos. Les dijo que los amaba a ambos por igual y que no podía evitar enamorarse de ellos. Terminó su confesión diciendo que comprendía si lo odiaban y que no les guardaría rencor si querían irse. Sin embargo, ambos se acercaron a él y simultáneamente se besaron en la mejilla. En ese momento, no dijeron nada. Una simple mirada a los ojos fue suficiente para expresar lo que sentían el uno por el otro. Itachi los agarró a ambos y desapareció en un cuervo Shusin. Desde lejos, Naruto y Samui observaban al trío con una sonrisa burlona. Tienes razón, estuvo genial, dijo Samui con una pequeña sonrisa burlona. Te lo dije, ¿no? Miré lo felices que estaban nuestros senseis, dijo Naruto con una sonrisa característica. Bueno, vámonos. Tienes que darme un masaje y mañana empezaremos nuestro entrenamiento. ¿Seguro que no podremos vernos durante el mes? Le preguntó Samui mientras se levantaba y se marchaba. Seguro que no estaré en Konoha y tú también entrenarás. Así que no habrá problema. Llega a la final, te estaré esperando, dijo Naruto con una sonrisa mientras ambos se dirigían a su casa. Al día siguiente con Kakashi y Sayuri. Entonces, Sayuri, este mes nos centraremos en mejorar tu velocidad, tu taijutsu y, finalmente, en aumentar tu arsenal de jutsus con jutsus elementales. Primero determinaremos tu afinidad antes de pasar a los jutsus. ¿Queda claro? Sayuri sonrió con un HN y luego inmediatamente se puso en su postura de taijutsu y ambos comenzaron el entrenamiento. Con Hinata, debido a tu nivel y actitud, los ancianos han decidido que es hora de que pases a técnicas más avanzadas. Te entrenaré personalmente para que las desarrolles. Las técnicas que trabajaremos serán Kaiten, la palma de aire y el puño de 8 trigramas y 32. No te dejaré relajarte, ¿está claro? Preguntó Yashi. Aito-sama, respondió Hinata mientras pensaba en maneras de vengarse de Naruto. Él la había amenazado y casi la lastimado por ser un miembro inútil de la rama. En su opinión, merecía el peor castigo posible. Desde lejos, Neji observaba mientras tomaba otro pergamino y se disponía a practicarlo. Sonrió con sorna, pues sabía dos cosas. Que había encontrado un amigo en Naruto y que estaba muy por delante de la heredera Hyuga. La técnica que iba a entrenar era 8 trigramas, 128 puños y Futon Kaitan. Con Kusina y nuestras adorables gemelas este mes les enseñaré a invocar y una de las técnicas características de sus padres, el Rasengan. Además, he aprendido un nuevo estilo de taijutsu que se adaptará a sus personalidades, ya que se trata de un ataque directo. Se llama estilo Goken. Kusina informó a las gemelas, quienes asintieron antes de crear 20 clones cada una y comenzar a repasar las katas que les había dado Kusina. Con Naruto bueno, terminemos con esto de una vez, se dijo Naruto antes de hacer señas con las manos y gritar jutsu de invocación. En una nube de humo apareció un sapo de aspecto anciano. Era uno de los ancianos y quien le había dado el contrato a Naruto cuando era un bebé. Era Fuscasa, o más comúnmente conocido como Pa. Entonces, Naruto-chan, ¿por qué me has invocado? Preguntó Pa. Oye, Pajiji, quería pedirte que comenzaras mi entrenamiento de Senjutsu. Quiero poder usar el modo sabio dentro de unos meses, le dijo Naruto. Así que ya es hora, ¿eh? Muy bien, has crecido muchísimo desde que empezaste a entrenar. Y estoy de acuerdo en que este será un buen siguiente paso para ti. Regresaré. Kichi te invocará por invocación inversa en 1 hora aproximadamente. Empezaremos entonces, le dijo Pa a Naruto, quien asintió. Naruto sonrió con suficiencia mientras papá se esfumaba. El mes que venía iba a ser genial. Su verdadero nombre, su ascendencia y su estatus como el sabio sapo pronto se revelarían, y entonces todos sabrían lo que se perdieron. Incluida su madre. Puede que la hubiera perdonado, pero las cicatrices que se había ganado por su culpa seguían ahí. Pasaría mucho tiempo antes de que se estableciera la confianza entre ambos. El escenario estaba listo. Todos los VIP habían llegado y esperaban.
Tanto el Raikage como el Kazekage estaban sentados en el palco de los Kage con Hiruzen. Los clanes estaban sentados juntos en la sección de Shinobi. Los civiles ocupaban el resto de los asientos. Todos los novatos esperaban en el palco de candidatos, con ganas de sus combates. Todos habían entrenado al máximo y dominaban todas sus técnicas. Sin embargo, nadie sabía dónde estaba Naruto. No había aparecido y los combates estaban a punto de comenzar. ¿Dónde está Oni-chan? Espero que llegue a tiempo, dijo Mito preocupado. Estoy segura de que estará aquí. No hará esperar a sus hermanas, respondió Narumi con su habitual tono alegre. En ese momento, Genma, el supervisor del tercer examen, dio un paso adelante y dijo: Hola y bienvenidos a la tercera y última parte de los exámenes Chunin. Me gustaría llamar a Narumi Uzumaki y Naruto N. Uzumaki para que vengan y nos ayuden a comenzar. Narumi, en su forma habitual, saltó y esperó a su hermano, pero no había rastro de él. Esperaron 5 minutos y seguía sin haber rastro. Genma entonces empezó a decir: ya que Naruto y Uzumaki no están Sin embargo, antes de que pudiera terminar, se oyó una fuerte bocanada y la habitación se llenó de humo. Todos los shinobis estaban en guardia, esperando alguna amenaza. Hiruzen, Jiraiya y Kushina se preguntaban qué era. Fue entonces cuando el humo de la cima se disipó y allí, de pie, con las manos juntas y una sonrisa burlona, y vestido con una capa blanca con llamas rojas en los bordes, estaba Naruto. Pronto, el resto del humo se disipó y Naruto apareció de pie sobre el jefe de los sapos, Gamabunta. Esto provocó susurros por todas partes. Ese es Gamabunta-sama, ¿qué hace aquí? ¿Es ese el Yondaime? No, idiota, ese es Naruto. Naruto saltó de la cabeza de Gamabunta antes de aterrizar frente a la sorprendida Narumi. Naruto le sonrió con suficiencia antes de volverse hacia Bunta y decirle: gracias por el viaje, jefa, te llamaré luego. Bunta asintió antes de desaparecer en un instante. Luego Naruto se volvió hacia Genma y dijo: no llegó tarde, ¿verdad? Señor Yondaime, ¿está vivo? Tartamudeó Genma en estado de shock. No, no soy el Yondaime. Me llamo Naruto Namikaze. El legado del Yondaime, el sapo de la nueva generación y el futuro Hokage, dijo Naruto con una sonrisa. Mientras decía eso, varios civiles se quedaron atónitos. Sabían que los ancianos sapos no elegirían a un demonio como su invocador. Además, dado que Gambunta, quien era la invocación personal de los Yondaime, lo había traído aquí, su afirmación parecía cierta. La mayoría de los shinobi no podían creerlo. El parecido era asombroso. Todos comenzaron a reprocharse mentalmente por no reconocer las similitudes. En la caja de los Kage, tanto el Kazekage, también conocido como Orochimaru, como el Raikage observaban conmocionados. El Raikage se giró hacia Hiruzen y dijo: maldición. Lo escondiste muy bien, ¿verdad? Así lo hice. Aunque el niño se parece mucho a su padre, descubrió su identidad por sí solo a los 5 años, dijo Hiruzen. Seguro que tienes muchos genin talentosos. En concreto, alguno entrenado por Jiraiya debe ser fuerte, dijo Orochimaru. Oh, te equivocas. Nadie lo ha entrenado. Ha llegado hasta aquí por sí solo. En fin, vamos al combate, dijo Hiruzen mientras los otros dos Kage asentían. De vuelta a la arena. Proctor-san, ¿puedo pedir un pequeño cambio en los enfrentamientos? Sugiero una batalla por equipos. Equipo 7 contra equipo 11, dijo Naruto con una sonrisa. Genma miró con impotencia al Hokage, quien, tras unos minutos de reflexión, asintió. Genma se aclaró la garganta y dijo: damas y caballeros, tendremos un pequeño cambio en los enfrentamientos. Combate 1. Naruto Namikaze vs. Hinata Hyuga, Mito Uzumaki y Narumi Uzumaki. Mito y Hinata también subieron al ring y se enfrentaron a Naruto. Mito, irritado, dijo: Nissan, ¿estás seguro de que quieres enfrentarnos a los tres a la vez? Sabemos que eres fuerte, pero juntos formamos uno de los mejores equipos de Konoha. Sí, por eso te lo pedí. Para que los resultados de los próximos combates no afecten el trabajo en equipo. Ahora quiero que los tres lo den todo y no se contengan. Eso incluye usar su chakra especial, dijo Naruto. ¿En las gradas crees que estará bien? Preguntó Kushina con preocupación. Itachi permaneció en silencio ante la pregunta.
No sabía qué tan fuerte se había vuelto Naruto, así que no podía asegurarle a Kushina que estaría bien. Jiraiya, por otro lado, sonreía. Oh, el Gaki estará bien. Se autodenominó sabio sapo, lo que significa que completó su entrenamiento de Senjutsu. Si lo hizo, probablemente podría enfrentarse a la mayoría de nuestros Jonin y aún así ganar, dijo Jiraiya con una sonrisa. Kushina e Itachi miraban conmocionados. Si ese era el caso, el torneo bien podría cancelarse y el trofeo le correspondía a Naruto. Kushina hizo lo único que se le ocurrió. Levantándose de su asiento, gritó. Vamos Hinata-chan, Mito-chan, Narumi-chan. Pelea, Naruto-kun. De vuelta a la arena los 4 Genin se sonrojaron ante la ovación antes de que todos se pusieran serios. Narumi y Mito adoptaron sus estados de una sola cola. Mientras tanto, Hinata cubrió sus manos con chakra de la forma de una bestia. Los tres miraron entonces a Naruto, quien sonreía. De repente, la sonrisa del rostro de Naruto desapareció. Adoptó una expresión de aguerrido guerrero y cerró las manos antes de aplaudir. De repente, sus ojos se tornaron naranjas y una línea roja se extendió desde ellos hasta el cuello. Entonces abrió los ojos, que ahora parecían sapos. Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par, sorprendido. Entonces dijo. Gaki sí que se superó a sí mismo dominando el Senjutsu por completo. Ni siquiera yo lo terminé. Solo puedo usarlo gracias a mis sellos, pero no vi ninguno en él. Menudo niño. Al ver que todos estaban listos, Genma gritó. Comiencen. Con una ráfaga de velocidad, Naruto saltó hacia las 3 chicas y les lanzó un puñetazo brutal. Ellas lo esquivaron, pero el suelo se derrumbó al contacto, impactando a todos en la arena. Las 3 chicas se miraron antes de que los 4 Genin desaparecieran a toda velocidad. Ondas de fuerza recorrieron la arena. Pronto se detuvieron cuando una figura solitaria se estrelló contra la pared. Naruto salió de ella. Antes de tronar su cuello, dijo. Eso estuvo muy bien, ustedes son el equipo Genin número 1 en Konoha. Pero creo que debería ponerme serio. Liberación espiral. Esfera espiral, triple explosión. En la palma había 3 Rasengans completamente formados. Luego los lanzó contra el Genin. Narumi y Hinata los esquivaron, pero Mito recibió un golpe que lo hizo estrellarse contra una pared y gruñir. Sabiendo que necesitaban ganar tiempo, Narumi inmediatamente realizó una serie de señales con las manos y gritó. Jutsu de tierra con púas estilo tierra. Unas púas surgieron del suelo y se dirigieron hacia Naruto, quien las esquivó rápidamente y echó a correr mientras Hinata ponía a Mito en línea. Los 3 se reagruparon justo cuando Naruto había aplastado las púas que lo habían arrinconado. Hinata miró a sus compañeros y dijo. Es tan bueno como yo en Taijutsu, quizás incluso mejor. Creo que deberíamos usar una combinación larga-corta. Ustedes traigan el fuego, yo traeré el agua. Tanto Narumi como Mito asintieron antes de realizar diferentes señales con las manos. Gran jutsu de bola de fuego estilo fuego. Gritó Mito. Estilo de viento. Gran avance. Gritó Narumi mientras el viento se sumaba al fuego, haciéndolo crecer desmesuradamente. Naruto rápidamente realizó sus propias señas y gritó. Estilo agua. Jutsu de dragón de agua. Un dragón de agua gigante apareció antes de chocar contra la bola de fuego, anulándola. Sin embargo, antes de que pudiera descansar, creó 2 clones que rápidamente respondieron al ataque de Hinata, dándole tiempo suficiente para golpearla con un Rasengan que la envió volando contra la pared, inconsciente. Naruto se giró hacia sus 2 hermanas y adoptó la postura del colibrí. Mientras ellas permanecían en dirección opuesta, con la postura del remolino, las 3 atacaron con ráfagas de amarillo y rojo. Kushina no pudo evitar sonreír con orgullo ante el espectáculo. Sus hijos arrasaban en el estadio con sus movimientos. Habían crecido bien. Se puso de pie de nuevo y esta vez Kushina se unió a ella, gritando vítores para sus hijos ahijados. Fue entonces cuando Mito y Narumi dieron el siguiente paso y entraron en sus estados de 2 colas. Esto aumentó no solo su fuerza, sino también su velocidad y capacidad de curación. Este cambio sorprendió a Naruto, quien recibió una fuerte patada que lo estrelló contra una pared. Gimió levemente antes de crujirse el cuello. Parecía que necesitaba mejorar su juego si quería ganar. Activando su Sharingan, decidió igualar las condiciones.
Usando su vista, pudo mantener el ritmo y contrarrestar los ataques de sus hermanas. Sin embargo, se movían demasiado rápido como para que pudiera atacar o usar jutsus. Decidiendo que era el mejor momento para ir con todo, Naruto activó rápidamente sus cadenas de chakra, que brotaron del suelo y capturaron a Mito. Naruto corrió hacia ella y le aplicó un sello supresor de chakra antes de dejarla inconsciente. Naruto jadeó levemente. Usar sus tres poderes a la vez era un poco agotador, pero después del combate siempre podía usar su senjutsu para recuperarse. Esa era una de sus mayores ventajas. Entonces, Naru-chan, eres el único que queda, ¿quieres continuar? Claro, Ni-chan, respondió con su voz alegre. Ambos se enzarzaron en una trepidante batalla de taijutsu. Los novatos y sus senseis observaban conmocionados. Entiendo a los otros tres, ya que fueron entrenados por Kushina-sama, pero ¿cómo demonios es Naruto tan fuerte? Preguntó Kurenai sorprendida. Ese Nai-chan se debe a que ha estado entrenando con las notas de su padre desde los 5 años. Alcanzó este nivel casi por sí solo. El único entrenamiento que conozco de él antes de que Itachi se convirtiera en su sensei es que Okage-sama le dio 2 pergaminos de jutsu al año y evasión que yo le enseñé. El resto lo ha logrado por sí solo. Es un verdadero prodigio, incluso entre los prodigios. Respondió Anko con una sonrisa orgullosa al ver cómo su hermano menor lo destrozaba. Este Gaki es un crack, ¿no? Dijo Asuma tras dar una calada a su cigarrillo. Qué problemático, dijo Shikamaru. Pero era tan débil en la academia, ¿cómo es posible? Argumentó Ino. Nunca se tomó la historia en serio, ya que para él era una completa pérdida de tiempo. Dedicó tiempo a desarrollar sus habilidades prácticas. Los únicos genins de Konoha que pueden vencerlo en una pelea directa son Mosle, Yo y quizás Neji. El resto no aguantará ni un minuto contra toda su fuerza. Miren la partida. Esos 3 eran los mejores de la clase, pero aún así están perdiendo a pesar de que lo superaban en número. Aizen respondió con su habitual sonrisa tonta, haciendo que todos los genins sentados tragaran saliva. De vuelta a la lucha Oorya. Gritó Narumi mientras lanzaba un puñetazo hacia adelante. Ja ja ja. Gritó Naruto cuando su puño impactó contra Narumi, causándole una forma de Krator TK con la mera fuerza de los golpes. Ambos se separaron y comenzaron una batalla de jutsus. Tras un rato de jutsus, Naruto decidió acabar con ellos e invocó 2 clones de sombra. Los 3 Naruto comenzaron a realizar diferentes series de sellos manuales, terminando todos con el mismo sello. Los 3 gritaron. Estilo viento barra agua barra rayo. Jutsu dragón barra wyvern. Arte colaborativo. Jutsu tri-elemental dragón. Un colosal dragón alado de 3 cabezas apareció antes de rugir y atacar a Narumi, golpeándola en la cabeza. El chakra del Kyuubi evitó que resultara herida, pero la fuerza del jutsu fue suficiente para dejarla inconsciente. Naruto entonces desactivó su Sharingan, desactivó su modo sabio y sus cadenas antes de jadear. La multitud guardó silencio. Nunca habían visto un jutsu tan silencioso. Kushina sabía que las chicas estarían bien gracias al chakra del Kyuubi y por eso gritó. Bien hecho, Naruto-kun. En cuanto lo hizo, la multitud comenzó a vitorear. Fue una maravillosa exhibición de destreza, tácticas y habilidades. Naruto, aún jadeante, levantó el puño en señal de reconocimiento. Luego se acercó a Mito y le quitó el sello supresor. Luego revisó a Narumi para ver si tenía alguna herida. Estaba preocupado, ya que ese era su jutsu más fuerte. Sonrió, sabiendo que solo estaba inconsciente. Les dio un beso en la frente a ella y a Mito antes de ayudar al personal médico a llevarlos a la enfermería. En la caja de Kage, ¿quién hubiera pensado que su hijo crecería tan fuerte? Ese jutsu de rayo en particular era asombroso. ¿Quién lo creó? Preguntó el Raikage. Creo que fue el propio Naruto quien lo hizo. Es muy talentoso en ninjutsu y ha añadido muchos jutsus a nuestro catálogo, respondió Hiruzen, lo que provocó la sorpresa del Raikage. Por otro lado, Orochimaru estaba furioso. Sabía que, tal como estaban las cosas, tenía casi 0 posibilidades de éxito. El Namikaze podía enfrentarse y vencer a los Jonin. Además, el Raikage parecía amistoso. Sin mencionar que tener 3 shinobi de clase S en la aldea era perjudicial. Estaba seguro de que Kushina podría romper su barrera, ya que esa era su especialidad.
Necesitaba el Sharingan y había más de una manera de conseguirlo. Discretamente, le indicó a su segundo al mando que abortara la misión y enviara a todos de vuelta, ya que las probabilidades estaban en su contra en ese momento. Entonces, Hokage Dono, ¿sería posible que obtuviéramos ese jutsu? Es del rayo y somos del país del rayo, dijo el Raikage. Me temo que no puedo responder a eso. Puedes preguntarle a Naruto después de los exámenes, ya que es su jutsu. Además, ¿quién crees que ganará este torneo? Preguntó Hiruzen. Estoy seguro de que mi hija Samui estará en la final. Y como el joven Naruto ya está en semifinales, creo que se enfrentarán. Aunque no sé quién ganará. Ella, como él, es la genin más fuerte de Kumo, a quien entrené personalmente, respondió el Raikage. No apostaría a que mi hijo saldrá vencedor, dijo Orochimaru como el Kazekage disfrazado. Lo que desconocía era que Hiruzen conocía su plan. Sin que él lo supiera, él y Danzo habían movilizado a sus Anbus y ahora estaban destruyendo todas las matrices de invocación y matando a todos los ninjas ocultos. Ya veremos. Ahora, ¿por qué creen que merecen el ascenso? Preguntó Hiruzen. Diría que sí. Los 4 demostraron estrategia, trabajo en equipo y habilidad. Así que les doy el sí a los 4, dijo el Raikage. Estoy de acuerdo, dijo Orochimaru mientras Hiruzen asentía y esperaba a que comenzara el siguiente combate. Subaku no Temari Nara Shikamaru, por favor, bajen al suelo. Gritó Genma mientras Temari saltaba y usaba su abanico para deslizarse antes de aterrizar y ponerse de pie junto al supervisor. Pasaron varios momentos y Nara no había aparecido hasta que finalmente cayó y aterrizó en el ring con un murmullo de rubio problemático, se levantó y se acercó para enfrentar a la Kunoichi que empuñaba el abanico. Si el último combate fue para quienes disfrutaban del lado llamativo y combativo del ninja, este fue para los tácticos. Shikamaru, con brillantes estrategias, finalmente atrapó a la rubia con su Jutsu Kagemaine. Al levantarla para obligarla a rendirse, sorprendió tanto a ella como a las gradas al rendirse, afirmando que no tenía suficiente chakra para continuar y que, de todas formas, era demasiado problemático. Se encuentra con los novatos ese perezoso. ¿Qué se cree que hace rindiéndose así? Gritó Ino. Es solo Shikamaru. Supongo que simplemente le dio pereza continuar, dijo Choji mientras disfrutaba de otro paquete de papas fritas. Stand de Kage bueno, eso fue muy interesante, dijo el viejo Hokage. Sí, tienes algunos genin talentosos este año, Hokage Dono, aunque puedo ver que la legendaria pereza del clan Nara todavía es evidente incluso en la próxima generación, afirmó la sombra del viento produciendo una risa de Sarutobi. Ah, es como su padre. Todavía recuerdo los exámenes donde los conocí a todos por primera vez. Minato y yo nos convertimos en rivales por primera vez durante esos partidos, dijo Ai con un tono nostálgico. De vuelta a la arena, que Rogle y Gaara de la arena entren al campo, por favor. Gritó Genma. Bien. Ahora puedo mostrarles a todos cuán intensamente arden las llamas de mi juventud, gritó el enérgico ninja de cejas gruesas. Ve por ellos, Lee. Le dijo Gai a su miniatura haciendo su famosa pose de buen chico. El encuentro fue una verdadera revelación sobre la misteriosa habilidad de los pelirrojos. Nada que Lee pudiera hacer lograría pasar la arena que bloqueaba sus ataques y Garra simplemente miraba con los brazos cruzados, ligeramente divertido por los esfuerzos del ninja de la hoja por lastimarlo. Esa es una gran habilidad. Una defensa impenetrable. Bueno, veamos cómo reacciona Lee. No puede ser tan débil considerando quién es su sensei, pensó Naruto al regresar de la enfermería. Lee, quítatelos, resonó la voz de Gai. ¿Estás seguro, sensei, de que me dijiste que nunca me los quitara a menos que un compañero estuviera en peligro? Respondió Lee. Te doy permiso para quitártelos, ordenó Gai mientras Lee comenzaba a buscar sus calentadores de piernas. Así que se estaba conteniendo, ¿eh? Me pregunto cuánto efecto tendrá. Naruto salió de sus pensamientos tras oír un fuerte golpe. Al concentrarse en la arena, vio que el suelo donde habían caído las pesas estaba lleno de cráteres. Observó con sorpresa cómo la velocidad de Lee se disparaba. Impresionante. La única forma de tener una oportunidad contra esa velocidad sería si eliminara todos mis sellos y usara mis ojos desde el principio, pensó el rubio mientras observaba a Lee. Con su velocidad ahora mejorada,
pudo atravesar la defensa pasiva de la arena y asestar golpes al inestable ninja de Suna. Esto continuó por algún tiempo, pero a pesar de lo mucho que lo intentó Lee permaneció de pie y decidió realizar un movimiento para ganar el partido. Lee abrió varias de las 8 puertas internas y cargó contra Garra realizando el loto oculto antes de ponerse de pie temblorosamente. Increíble que este tipo pueda usar hasta 5 puertas interiores. No me cabe duda de que peleamos. Tendría que darlo todo para ganar. Entiendo cómo Aizen perdió contra él, pensó el rubio, pero se sorprendió cuando Sand salió corriendo y agarró a Lee por el tobillo y la muñeca, aplastándolos antes de extenderse por todo su cuerpo. Imposible, pensaban casi todos en la tribuna mientras Garra yacía en el suelo con la cara agrietada y partes desprendidas de lo que parecía ser una capa condensada de arena. Naruto estaba a punto de saltar y ayudar a su compañero ninja de Konoha, pero no fue tan rápido como Gai, quien le quitó la arena a su pupilo antes de llevarlo con los médicos. Garra ganó el combate gracias a la interferencia, pero no le importó. Estaba furioso porque le habían negado una victoria. Entonces se giró para mirar a Naruto con una mirada enloquecida, irradiándose de sangre. Naruto lo observaba impasible antes de liberar su ki por completo, superando la sed de sangre de Gaara y obligándolo a apartar la mirada. Naruto sonrió ante la victoria antes de centrar su atención en el resto de los partidos. Ren de Konoha y Karui de Kumo, por favor, vengan a la arena. Anunció Genma. Ambos genin saltaron la barandilla y se enfrentaron, adoptando la postura inicial de sus respectivos estilos de Kenjutsu. En cuanto Genma dio la señal de inicio, ambos se lanzaron de frente y se enfrascaron en una batalla de Kenjutsu. Con toda su fuerza, Karui dominó fácilmente a Ren. Este no pudo seguirle el ritmo y recibió un corte en la espalda que le hizo perder el equilibrio y tambalearse hacia adelante. Karui aprovechó al máximo la situación y atacó a Ren. Luego lo golpeó con fuerza en el cuello antes de dejarlo inconsciente. Ganador Karui de Kumo. Samui de Kumo y Dosu de Oto, por favor, entren al campo. Anunció Genma. Samui, que había visto la fuerza de Naruto, quería terminar la pelea cuanto antes, por lo que decidió optar por una victoria segura desde el principio. En cuanto se dio la señal de inicio, su cuerpo se cubrió de un rayo. Desapareció a un ritmo mucho más rápido que el original y se colocó detrás de un Dosu desprevenido antes de noquearlo. Los Shinobi Jonin quedaron muy sorprendidos de poder usar la armadura de rayo, ya que a tan temprana edad requería un talento excepcional. Tienes una hija muy prodigiosa, Raikage Dono. Será un encuentro interesante si ella y Naruto se enfrentan en batalla, dijo Hiruzen con una sonrisa. Será realmente interesante. La legendaria armadura relámpago contra el legendario Senjutsu, es un combate que quiero ver. El Kazekage añadió. Maldita sea, sería un buen recipiente, pero su Senjutsu y la agilidad para invocar un animal de nivel jefe lo harán literalmente imposible. Creo que lo mejor es centrarme en Sayuri. Optaré por el plan B y enviaré al Sound 4 a buscarla después de los exámenes, pensó Orochimaru. El legado del Yondaime Hokage contra la hija del Yondaime Raikage, una rivalidad interesante, ¿no crees? Dijo el Raikage con una risita. Ai no era como su padre. Conocía el valor de la paz y estaba dispuesto a firmar un tratado con Konoha. Además, estaba seguro de que a su hija le gustaría pasar tiempo con ese chico Naruto. Después de todo, por lo que Yujito le contó, sentían algo el uno por el otro, pero ninguno sabía cómo expresarlo. Ahora me gustaría llamar a Sayuri Uchiha y a Shino Aburame al escenario para que peleen, anunció Genma. Shino llegó, pero no había rastro de Sayuri. Esta se encontraba bajo custodia en la sede de Anbu como medida de seguridad para el plan de Orochimaru. Esperaron unos minutos, tras lo cual se anunció que Shino era el ganador. Muy bien, ahora tendremos un descanso de 60 minutos después del cual comenzaremos nuestros cuartos de final. Los enfrentamientos serán los siguientes. Samui de Kumo vs Shino de Konoha, Karui de Kumo vs Gaara de Suna, Naruto Namikaze y Temari de Suna participarán en la primera semifinal tras la finalización de los cuartos de final. Gracias, nos reuniremos en una hora, anunció Genma antes de abandonar el campo y unirse a los demás Jonins. Para el primer partido de cuartos de final, me gustaría convocar a Samui de Kumo y a Shino Aburame de Konoha, anunció Genma tras el descanso de 30 minutos. Shino tomó la ruta panorámica para entrar a la arena.
Mientras avanzaba, pensó en los posibles resultados de este combate. Su afinidad con la tierra, junto con los jutsus relacionados con el clan que conocía, lo ponían en desventaja natural frente a Samui, quien dominaba su rayo. Además, no podía seguirle el ritmo en velocidad, ya que él mismo era un ranger de largo alcance. Pensó que si cubría a Samui con sus insectos podría ganar, pero de inmediato lo olvidó al recordar su armadura de relámpago. Sus insectos no sobrevivirían a una oleada como esa. Así que se volvió hacia el supervisor e hizo lo más lógico que pudo en ese momento. Disculpe, me gustaría rendirme. ¿Por qué? Es porque mi afinidad con la tierra y los insectos están en desventaja natural frente a su rayo. No podré seguir su ritmo, ya que soy de tipo de largo alcance, y una sola ráfaga de rayo acabará con mi colmena, dijo Shino. El supervisor lo miró parpadeando mientras pensaba. Maldita sea, igualito al mismísimo Shibi. Antes de decir. Partido terminado. Ganador por abandono, Samui de Kumo, anunció Genma. Shibi asintió, reconociendo que había sido una buena decisión por parte de su hijo. Ahora, a ver si sus amigos lo llamaban cobarde. Se sorprendió cuando Naruto se acercó y conversaron. Como tenía un micrófono oculto en Shino, pudo escuchar la conversación. Fue una buena decisión, Shino. No te castigues demasiado. Siempre puedes volver a presentar este examen, dijo Naruto mientras Eizen asentía con una gran sonrisa y Yakumo simplemente sonreía. Shino sonrió en agradecimiento mientras Genma hacía los siguientes anuncios. Karui de Kumo y Gaara de la arena, por favor, ¿pueden entrar al campo? Dijo Genma. Karui saltó al campo y Gaara apareció con un Shuushin de arena. Genma observó a ambos competidores antes de indicarles que comenzaran. Karui entró en acción y corrió hacia Gaara, asestando continuos golpes con su espada, pero la defensa automática de Gaara lo protegía de todos los ataques. Karui, un poco frustrada, saltó hacia atrás y gritó. Estilo relámpago. Lobo relámpago. Un lobo gigante hecho de rayo atacó a Gaara, quien saltó para alejarse antes de señalar a Karui y gritar shuriken de arena. Varios shurikens gigantes de arena volaron hacia Karui, quien esquivó dos antes de cortar uno con su espada. Luego canalizó un poco de su chakra de rayo y aumentó su velocidad antes de lanzar un ataque omnidireccional contra Gaara. Pero el intento fue frustrado una vez más por la defensa definitiva de Gaara. Entonces, esbozó una sonrisa maniática antes de lanzar varios tentáculos de arena. Ella esquivó los tres primeros antes de que los cuatro la alcanzaran. Gaara usó entonces sus tentáculos para atraer a la chica hacia él. Tan pronto como estuvo frente a él, Karui explotó, electrocutando a Gaara, demostrando que solo era un clon. Gaara, quien recibió todo el impacto del clon, fue lanzado de vuelta. Karui aprovechó la oportunidad para obtener una píldora de soldado antes de sortear sellos manuales y gritar estilo relámpago. Jutsu del dragón relámpago. Un dragón relámpago gigante cobró vida antes de estrellarse contra Gaara, quien quedó atónito, dejándolo inconsciente. En ese momento se oyó un ligero estruendo y apareció una figura imponente. Era el tanuki de una cola. Por fin soy libre. Jejejeje. Empezaré matándolos a todos aquí. Sin embargo, inmediatamente, un par de cadenas doradas y azules surgieron del suelo y sujetaron al tanuki. Las cadenas doradas eran de Kushina, mientras que las azules eran de Naruto. El Ichibi forcejeó mientras gritaba. ¿Qué demonios es esto? Naruto, que estaba visiblemente luchando por mantener el Biju, dijo. Haz lo tuyo, sensei. Itachi asintió, dio un paso adelante y miró a Shukaku a los ojos. Su Sharingan se transformó en su variante Mangekyou. Entonces dijo Tsukuyomi. En cuestión de segundos, la forma de Shukaku comenzó a desaparecer al ser absorbida por la forma de Gaara. Luego, Naruto saltó a la arena frente a Karui, que estaba a punto de atacar a Gaara y dijo. No lo mates. ¿Y por qué no debería? Es un monstruo. Tuvimos suerte de tener dos de las tres cosas que funcionan con los Bijus. Si no, estaríamos fritos, replicó Karui. La única razón por la que escapó fue porque el sello estaba en mal estado. Algo que pienso arreglar. Naruto se giró entonces hacia un Gaara presa del pánico que lo empujaba mientras gritaba. Detente, no dejaré que mi existencia se vea disminuida. No voy a hacerte daño. Sé cómo te sientes. El sentimiento de ser indeseado, de no ser aceptado.
Sé cómo te sientes, ya que me trataron igual en esta aldea, dijo Naruto con voz suave y sincera. Gaara miró a Naruto con sorpresa antes de susurrar ¿cómo eres tan fuerte? ¿Por qué no odias a los aldeanos? Oh, los odio, sí. Ni siquiera se dieron cuenta de que era el hijo de los Yondaimes a pesar de parecerme a él. Pero lucharé para protegerlos porque eso fue lo que hizo mi padre al morir. Honraré su legado convirtiéndome en Hokage y quitándole la mentalidad de protector. Además, tuve a muchas personas valiosas que se convirtieron en faros de luz en mi oscura vida, guiándome. Mi sensei, mi hermana adoptiva, mi abuelo, mis amigos, todos me ayudaron a salir adelante. Soy fuerte porque lucho para protegerlos, dijo Naruto con sinceridad mientras se sentaba junto a Gaara mientras el resto del estadio observaba. La gente todavía estaba superando el hecho de que Naruto era el legado de los Yondaime y miraron hacia abajo avergonzados mientras recordaban todo lo que le había sucedido al chico. ¿Crees que tendré alguna persona especial? Preguntó Gaara con voz desesperada. Por lo que a mí respecta, ya tienes 3. Yo, tu primer amigo y tus hermanos. ¿Podrías mostrarme tu sello? Debería poder fortalecerlo, dijo Naruto con una sonrisa mientras los ojos de Gaara se agrandaban al verlo llamarlo amigo. Asintió antes de levantar el estómago, revelando un sello de 3 puntas muy mal hecho. ¿Quién en su sano juicio hizo este maldito sello? Es un completo desastre. Con razón Shukaku se mete contigo. Este diseño seguramente le causa mucha irritación, dijo Naruto con tono frustrado. Luego levantó 4 dedos de una mano y 3 de la otra antes de golpear con ambos el estómago de Gaara. Era un sello de 7 puntas, creación personal de Naruto. Derivaba de su propio sello. Después de que terminó, Naruto, que estaba jadeando, se volvió hacia Gaara, que también estaba jadeando, y le preguntó, ¿cómo se siente? Ya no oigo la voz. Gracias, dijo Gaara con sinceridad. Tranquilo. Hice el sello para que Shukaka no pueda influir en ti, pero conservas tu habilidad con la arena. Ahora quiero que vayas con mi madre, la pelirroja, en las gradas, para que revise tu sello. Es una selladora aún más hábil que yo, dijo Naruto mientras ayudaba a Gaara a levantarse. Gaara se giró hacia Genma y dijo, me rindo. Temari saltó junto con Kankuro y le lanzó a Naruto una mirada de agradecimiento antes de llevarlo con Kushina para que revisara el nuevo sello. Bueno, eso fue sorprendente, como mínimo. Ganador de la pelea, Karui de Kumo. Las semifinales comenzarán de inmediato. Temari de Suna y Naruto de Konoha, por favor, entren a la arena. Anunció Genma mientras Karui salía del campo y Temari gritó. Proctor, lo siento. Fue capaz de sujetar un maldito Biju lo suficiente como para que quedara atrapado en un genjutsu. No soy lo suficientemente fuerte para luchar contra alguien como él, dijo Temari mientras ayudaba a Gaara a sentarse. Genma suspiró mientras decía. Ganador por derrota, Naruto de Konoha. ¿Podrían Karui y Samui de Kumo entrar al campo, por favor? Proctor, me doy por vencido. Me he quedado sin chakra y estoy exhausto después de esa pelea. Necesito un maldito descanso, dijo Karui con tono molesto. Bien. ¿Podrían Samui de Kumo y Naruto de Konoha pasar al campo, por favor? Anunció Genma, irritado. En caja de caje eso fue interesante, cuanto menos, dijo Hiruzen riendo. Tienes razón, nunca imaginé que un sello Biju fuera tan débil. Qué suerte que tuviéramos 3 selladores aquí. Naruto me pilló desprevenido una vez más. Es bastante hábil sellando, comentó Ai. Aunque la final será interesante. Veremos a la temible armadura relámpago contra el modo sabio temible. Me pregunto quién ganará, dijo Orochimaru con estoicismo, furioso por dentro. Su plan había fracasado debido a la inesperada cantidad de ninjas de rango S en la aldea. Su plan, que consistía en usar el Shukaku para destruir la aldea, había sido frustrado por ese mocoso rubio Namikaze que refinó su sello. Ahora solo le quedaba esperar a que las matrices de sellado estuvieran listas. Les proporcionarían el respaldo perfecto para irse. Como casi todos sus planes habían sido frustrados y aún podía obtener un Sharingan, decidió relajarse y disfrutar del combate que estaba a punto de comenzar. De vuelta con la pelea. Naruto hizo crujir su cuello y giró sus hombros, relajándolos antes de abrir su espada blanca y con una sonrisa dijo. Parece que finalmente estamos en la final, Samui-chan. Parece que sí.
Pero mejor prepárate para perder, dijo Samui con una sonrisa burlona mientras preparaba su espada. Sus miradas se endurecieron. Ambos ya habían decidido que, si luchaban, lo darían todo sin reservas. Pronto, una extraña tensión llenó el ambiente. Todos esperaban con gran expectación el desenlace del encuentro. Sintiendo la tensión, Genma dijo empieza. Antes de apartarse de un salto. No estaba de humor para intervenir en una pelea de esta magnitud. En ráfagas de velocidad, Naruto y Samui desaparecieron, y pronto se oyeron voces de metal chocando por todo el estadio. Naruto, usando el Itoryu, luchaba a la par del estilo nube de Samui. Ambos se movían a la misma velocidad y no cedían en sus ataques. Naruto usó su superior fuerza física y empujó a Samui hacia atrás antes de lanzar un ataque frontal completo con el estilo de remolino. Samui, que apenas se había acostumbrado al Itoryu, no pudo recuperar el equilibrio y se concentró en esquivar y defenderse de los cortes de Naruto. Naruto entonces usó un cambio rápido de estilo de nuevo y le arrancó la espada de la mano a Samui antes de patearla contra la pared. Sin embargo, antes de que pudiera chocar contra él, manipuló su cuerpo con maestría para usar la pared como plataforma para saltar antes de impulsarse hacia Naruto y golpearlo con fuerza en la cara. Naruto se tambaleó un poco hacia atrás antes de volver a sellar su espada y sonreír. Ambos se saludaron con la cabeza antes de empezar a revisar sus carteles. Descarga de tormenta. Ojo del cielo, gritó Samui. Liberación en espiral. Jutsu de lanza en espiral. Un halcón gigante, hecho de una tormenta, voló hacia Naruto, pero fue atravesado por una versión arponeada del Rasengan. La lanza se elevó por los aires antes de que Naruto hiciera una señal con la mano y dijera: liberación espiral, lanza espiral, lluvia de senbon. Como dijo, la lanza se dividió en cientos de pequeños senbon que atacaron a Samui a la vez. El amplio área de efecto del jutsu impidió que Samui esquivara y recibiera todo el impacto del ataque. Esto provocó una pequeña explosión y una nube de humo en el punto de contacto. Sin embargo, el humo se disipó pronto y Samui apareció de pie, con su armadura de relámpago brillando en todo su esplendor. Naruto asintió de nuevo antes de crear algunos clones y ordenarles que atacaran a Samui. Mientras tanto, Naruto cerró los ojos y juntó las manos mientras activaba su modo sabio. También activó su Sharingan, pues lo necesitaría para seguir el ritmo vertiginoso de la armadura de relámpago. Naruto, usando su vista, pudo seguir los movimientos de Samui y mantener el ritmo de su fuerza y velocidad gracias a su modo sabio. Ambos estaban enfrascados en una batalla de taijutsu. Samui era superior en velocidad, mientras que Naruto era más fuerte y reaccionaba gracias a sus reflejos. Puño tras puñetazo, patada tras patada. Parecía un combate parejo. Sin embargo, todos los ninjas de rango S presentes ya podían ver que Naruto era el ganador. Samui se estaba cansando y su armadura se movía ligeramente en las esquinas. Naruto lo vio y sonrió con suficiencia. Esta era una gran batalla. Podía sentir la adrenalina correr por su cuerpo. Decidió revelar su truco final. Algo que 2000 clones que trabajaban con los sapos le habían permitido conseguir. Era una técnica que sus clones dominaron mientras él aprendía Senjutsu. Su jutsu definitivo. Luego Naruto saltó hacia atrás y sacó un kunai de 3 puntas, causando que casi todos se congelaran. Naru-chan, ¿lo dominaste?, pensó Kushina mientras sentía una sonrisa dibujarse en su rostro. Este gaki va a causar sensación, dijo Jiraiya con una sonrisa burlona. Aunque no había entrenado a Naruto, no pudo evitar sentirse orgulloso y le dejó el puesto de sabio sapo. Se lo había ganado con justicia. Ve, Naruto, muéstrale al mundo quién eres. Es hora de alzar el vuelo, mi joven cuervo, pensó Itachi mientras observaba con orgullo. Vuela, joven, el cielo te espera, es hora de que dejes que la voluntad del fuego te atraviese, dijo Hiruzen con una sonrisa de orgullo. Frente a él estaba el chico que, con solo una pequeña ayuda, había alcanzado el nivel necesario para enfrentarse a múltiples oponentes. Espera, ¿de verdad volveré a ver ese movimiento? Nunca pensé que lo volvería a ver. Bueno, parece que definitivamente se necesita un tratado con Konoha. Lidiar con otro Kiro y Senko será problemático, pensó Ai con una sonrisa burlona. Tal vez él y su hija adoptiva tenían un rival en velocidad. El joven Namikaze. Mierda, mierda, mierda.
Con ese jutsu frustrará fácilmente mi invocación. Supongo que es mejor dejarlo estar y reagruparse, pensó Orochimaru. La mayoría de los civiles observaban confundidos, mientras que los shinobi de mayor rango, incluyendo a los jefes de clan, esperaban con gran expectación. Justo cuando Naruto estaba a punto de lanzar el kunai, Hisashi, Kushina, Jiraiya, Hiruzen e Itachi pensaron lo mismo. Se acerca el renacimiento de Kiroi Senko de Konoha. Naruto lanzó el kunai a toda velocidad antes de que la arena se viera envuelta en un rayo amarillo como flash. Cuando el destello desapareció, Naruto apareció de pie junto al cuerpo inconsciente de Samui. Genma salió de su estupor y sonrió antes de anunciar gritando. Y tenemos un ganador. El ganador de los exámenes Chunin es Namikaze Naruto. En cuanto terminó, la multitud empezó a vitorear al chico. Verlo usar con éxito el jutsu característico del Yondaime fue prueba suficiente de que, en efecto, era el legado del cuarto. Naruto miró a la multitud con sorpresa. Lo vitoreaban. De repente, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Qué sentía en ese momento? ¿Por qué lloraba? Entonces se dio cuenta de que era aceptación. Algo que había anhelado y que ahora, después de 12 largos años, por fin había conseguido. Apretó el kunai con fuerza antes de alzar el puño. Este gesto provocó que la multitud vitoreara con más fuerza. En silencio, se secaba las lágrimas. Era su momento y de ninguna manera iba a permitir que se arruinara. Miró al cielo y susurró. Lo logré, Tousan. ¿Me estás viendo? En ese momento, habría jurado que vio una imagen de Minato sonriéndole desde el cielo. Entonces escuchó una suave voz que decía. Estoy orgulloso de ti, Misochi. Miró a su alrededor frenéticamente buscando la fuente antes de negar con la cabeza y mirar al cielo sonriendo. Luego sonrió antes de recoger a Samui al estilo nupcial y llevarla a la enfermería. Caja de Kage, eso es algo que nunca esperé volver a ver. Tenías que tener al Genin y ahora al Chunin más fuerte de las naciones elementales, ¿no? Preguntó Ai en tono de broma. Tienes mucha suerte con esta cosecha. Ahí está el talento para ganar guerras, comentó Orochimaru. ¿Qué puedo decir? Tuvimos suerte esta vez. Pero Raikage Dono, tu hija era increíble. Ese nivel de maestría con la armadura de relámpago a su edad es fantástico, como mínimo, respondió Hiruzen. Es cierto. Ahora esperaremos unos momentos antes de anunciar los resultados, dijo Orochimaru. Estoy de acuerdo con las otras nominaciones, aunque creo que tanto Samui como Naruto merecen el rango de Jonin Tokebetsu. Son demasiado fuertes para ser Chuunins, dijo Ai mientras los otros dos Kage asentían. Se pone de pie. Naruto-chan realmente se superó a sí mismo, ¿no? Kushina y Mikoto dijeron efusivamente. Lo hizo. Nunca pensé que volvería a ver ese movimiento. Fue fantástico, dijo Jiraiya con una sonrisa. Ese es mi estudiante. ¿Tenías alguna duda? Preguntó Itachi con aire de suficiencia. Estoy tan feliz de que Nichan haya ganado, y qué fuerte pega. Dijo Mito mientras se frotaba el estómago, donde había recibido el golpe durante el combate. En serio, le pediré que me prepare ramen por pegarme, gruñó Narumi mientras los adultos se reían de los idiotas que tenían delante. Entonces, ¿quién crees que conseguirá el ascenso? Preguntó Itachi. Creo que Narumi, Mito, Hinata, Shikamaru y esa chica Karui ascenderán a Chuunin, mientras que Naruto y Samui ascenderán más o menos a Tokebetsu Jonin. Su actuación fue demasiado alta para ser puesta por un genin, respondió Mikoto mientras los demás asentían. Por otro lado, varios jefes de clan ya estaban debatiendo en sus consejos para decidir qué hacer con Naruto. El legado del Yondaime Hokage, junto con sus jutsus de calibre y Irashimi Rasengan, tenía gran peso político. Casi todos los clanes decidieron someterlo a la ley de restauración de clanes y casarlo con una chica de su clan. Este sería el tema principal de discusión en la próxima reunión del consejo. ¿Con Damillos quien hubiera pensado que alguien de su estatura dejaría un legado con el mismo talento? Preguntó el Damillo del Viento a sus homólogos. Me pregunto qué más puede hacer. ¿Qué vas a hacer, Shiro? Preguntó el Damillo del Rayo a su homólogo del País del Fuego. Ahora que ha revelado su identidad, no dudo que esos ávidos miembros del consejo intenten obligarlo a casarse. Bueno, Minato, puede que haya fallado en su educación, pero desde luego no le fallaré ahora.
2 años como guardián le harán mucho bien y le darán la oportunidad de mantenerse alejado de la política. Él y esa Nara serán una buena incorporación. El Damillo de Fuego pensó antes de decir. De hecho, me pregunto qué más puede hacer. Aunque lo que haré yo está por verse, respondió el Damillo del Fuego. De vuelta a la arena, todos los competidores esperaban en la arena los anuncios finales del día. Hiruzen dio un paso al frente y dijo, buenas tardes a todos. Espero que hayan disfrutado de los combates. Junto con los demás Kage, hemos decidido a los candidatos a ascender. ¿Podrían pasar al frente, por favor, Hinata Hyuga, Mito y Narumi Uzumaki, Nara Shikamaru y Karui? Los 5 genin mencionados dieron un paso al frente y esperaron pacientemente a que el Hokage continuara. El Kazekage dio un paso al frente y continuó. Orochimaru sabía que su plan había sido frustrado, así que no tenía sentido intentar nada. Ahora debía continuar con el procedimiento operativo estándar sin ser descubierto. Ustedes 5 han demostrado una habilidad, trabajo en equipo y planificación excepcionales, lo que los hace aptos para convertirse en Chunin. ¡Felicidades!, dijo Orochimaru mientras les entregaba a los genin sus nuevos chalecos. ¿Samui y Naruto Namikaze darán un paso al frente?, gritó Hiruzen. Después de que ambos se adelantaran, Ai dio un paso al frente. Tras la demostración de planificación, habilidad y poder de combate, hemos decidido ascenderlos a ambos al rango de Tokebetsu Jonin. Además, Naruto, como ganador de los exámenes, tenemos una banda especial para ti, dijo Ai mientras les entregaba a ambos sus nuevos chalecos y Naruto recibió su nueva banda plateada. Fue entonces cuando el Damillo de Fuego se levantó y dijo, me gustó bastante la exhibición que me mostraron hoy y es por eso que deseo ofrecerle a Namikaze Dono aquí presente un contrato de 2 años con los 12 guardianes. ¿Qué dices, Namikaze Dono? Todos quedaron impactados. Si Naruto aceptaba la oferta, se convertiría en el guardián más joven de la historia. Sin embargo, los civiles no querían que se fuera, pues creían que correría peligro. Naruto, por otro lado, sopesaba las ventajas y las desventajas. Si aceptaba el trabajo, no solo adquiriría mucha experiencia y buenas habilidades de los demás guardianes, sino también el favor de la Damillo. Además, por fin podría mejorar su entrenamiento para la siguiente evolución del Sharingan. En cambio, la única desventaja era que tenía que mantenerse alejado de sus seres queridos. Naruto luego miró al Damillo y dijo, acepto humildemente la oferta de convertirme en un Damillo-sama guardián. ¿Puedo preguntar cuándo se espera que me presente? El mes que viene quiero que te relajes y arregles tus asuntos antes de venir a la capital. También, Hiruzen, me despido. Fue muy entretenido ver estas finales, dijo el Damillo de Fuego mientras él y los otros 2 Damillos se marchaban. Naruto asintió y se fue con los demás. Su madre lo interrumpió y le dijo, vamos, Naruto, estamos celebrando tu ascenso. Vamos. Naruto asintió antes de seguirla. Mansión Uzumaki. Jiraiya, Kushina, Mikoto, Itachi, Mito, Narumi y Naruto estaban sentados en el salón y charlaban, comían algunos bocadillos y tomaban algunas bebidas. Bueno, Gaki, realmente se superaron. Ya veo que el consejo se va a volver loco, dijo Jiraiya mientras tomaba un trago de su botella de sake. No fue tan difícil, Jiraiya-sama. Llevo casi 7 u 8 años trabajando en la mudanza. La conseguí gracias a la ayuda de Na. Me alegra mucho que me sienta más cerca espiritualmente de Tousan, respondió Naruto con una sonrisa. Pero Nichan, eso fue realmente impresionante. Lanzaste ese kunai, luego encendiste una luz amarilla y eliminaste a esa chica Samui de un solo golpe, dijo Narumi emocionada. Sí, Nichan, ¿puedes enseñarnos? Preguntó Mito con el jutsu de ojos de cachorro. Sintió que sus defensas se desmoronaban. A decir verdad, no quería enseñarle el Irasin a nadie. Era un jutsu de clan. Y hasta que no tuviera hijos, no lo compartiría. Por suerte para él, Kushina salió en su defensa y dijo, no podrán aprenderlo, chicas, porque ese movimiento requiere al menos un nivel 8 de maestría en sellado espacio-temporal. Lo que están haciendo es estilo barrera. Ambos refunfuñaron, pero aún así estuvieron de acuerdo. Fue entonces cuando Mikoto empezó a abrazar a Naruto y a preguntar. Bueno, Naruto-kun, ¿cómo te sientes? ¿Qué buscabas al final de la pelea? Estoy feliz, Obba-chan.
Al final de la pelea, creí oír a Tousan decir que estaba orgulloso de mí. Estaba buscando la fuente de donde provenía ese sonido, respondió Naruto con una suave sonrisa. Kushina lo miró de reojo. Le entristecía un poco que Naruto se sintiera más cómodo con Mikoto que con ella, pero sabía que con el tiempo cambiaría de opinión. Los interrumpieron cuando llamaron a la puerta. Itachi se acercó y abrió la puerta, revelando que era su antiguo compañero Ambu, el gato, también conocido como Yugao Uzuki. ¿Qué pasa, Yu? Preguntó Itachi. Los asesores convocaron una reunión del consejo. Namikaze-do no debe estar presente, respondió Yugao antes de desaparecer entre el humo. Itachi suspiró antes de volver a entrar y contarles a todos lo sucedido. Todos se encogieron de hombros antes de dirigirse a la sala del consejo. Sala del consejo. Después de que todos se reunieron en la habitación, Hiruzen le hizo un gesto a Naruto para que se parara junto a él antes de decir: muy bien, entonces, Omura y Koharu, ¿por qué convocaron la reunión? Nos gustaría hablar sobre la decisión de Namikaze-sama de unirse a los 12 guardianes. Hemos decidido que no debe irse y que debe quedarse en la aldea. Además, existe la posibilidad de incluirlo en la ley de restauración del clan, ya que es el último Namikaze, dijo Omura. ¿Naruto te gustaría responder? Preguntó Hiruzen mientras Naruto asintió. Primero, quiero decir que no me importa lo que piense el consejo sobre mi decisión de convertirme en guardián. Y en cuanto a la segunda cosa, ya conozco la ley de restauración del clan. Pero no me casaré con ninguna de las chicas que ustedes, viejos tontos, han elegido. Solo me casaré con las chicas por las que siento algo y que sientan algo por mí. Respondió Naruto con calma. Deberías reconsiderar esto, Namikaze-sama, intentó razonar Koharu. ¿Y por qué debería entrar en razón? Lo que me sorprende es que aún tengas el valor de darme la cara después de lo que le hiciste a mi infancia. No escucharé nada de lo que digas, espetó Naruto. Muy bien, entonces te dejaremos ir. ¿Pero será posible que enseñes tus jutsus a nuestros shinobi? Preguntó Danzo. Rechazados, son secretos de clan. No tengo intención de revelarlos. Y no asumas que puedes dejarme hacer lo que quieras, Danzo-don. Mi lealtad es con el Hokage, no contigo ni con nadie más. Protegeré esta aldea como mi padre, pero eso no significa que te adularé. ¿Tú y tus civiles quieren respeto? Gánatelo primero, declaró Naruto. Escucha, mocoso, intentó decir uno de los miembros del Consejo Civil, pero fue interrumpido cuando una cadena de oro atravesó su mesa. ¿Decías? Preguntó Kushina sudorosamente, haciendo que el shinobi sudara una gota mientras los civiles refunfuñaban. Naruto luego se volvió hacia el Hokage y dijo: Jiji, no veo por qué están aquí. Toda esta discusión está relacionada con los shinobi, entonces, ¿por qué están aquí? Tienes razón, Naruto. Ambu, por favor, escolten a los civiles hasta la salida. Esta reunión aún no ha terminado, dijo Hiruzen. Los civiles se quejaron al verse obligados a irse. Cuando se fueron, Naruto se giró hacia Hiruzen y dijo: bueno, Jiji, ¿qué queda de la agenda? Bueno, Naruto-kun, hay algunos clanes interesados en hacer contratos matrimoniales contigo, dijo Hiruzen. Lo siento, Jiji, pero tendré que rechazarlos a todos. Como dije para la Kra, me casaré solo con quienes me gusten, respondió Naruto mientras Hiruzen asentía. Mocoso, esos contratos serán buenos para la aldea, comenzó Danzo, pero Naruto lo interrumpió una vez más y dijo: ¿y qué? ¿Qué bien me ha hecho la aldea para que yo deba hacer algo por ella? Lo único que he recibido de esta aldea es odio y desprecio. La única razón por la que estoy aquí es por Jiji, Itachi-sensei, Mikoto Oba-chan, mi madre y mis hermanas. No olviden que, por un lado, fue por culpa de ustedes, concejales, mi vida fue un infierno. No hicimos nada, mocoso, gruñó Danzo. Naruto empezaba a enojarlo. Se parecía tanto a su padre que si conseguía más poder, sería peligroso para su lugar. Como si lo fuera a creer. ¿Eso es todo, Jiji? Preguntó Naruto. No exactamente, Naruto, lo último que tenemos que hacer es votar quién será el próximo Hokage. Siendo sincero, soy demasiado mayor para esto. Las opciones son Jiraiya, Tsunade y Kushina. ¿A quién crees que deberíamos elegir? Preguntó Hiruzen. Creo que deberíamos elegir a Tsunade.
Es descendiente de los Hokages y podrá tomar el control mental durante al menos unos años antes de que necesitemos un nuevo Hokage. Además, durante ese tiempo, podrías entrenar a Kushina-dono para que tome el relevo hasta que Tsunade se retire, dijo Naruto. Esa es una buena idea. ¿Alguna objeción?, preguntó Hiruzen. Al ver que nadie objetaba, Hiruzen miró a Jiraiya y dijo: Jiraiya, debes rescatar a Tsunade por cualquier medio. Jiraiya asintió antes de irse. Después de esto, Naruto se fue y regresó a su casa. Lo que le sorprendió fue que Samui lo estuviera esperando. Samui-chan, ¿qué haces aquí?, preguntó Naruto sorprendido de ver a su interés amoroso. Pensó que ya se había ido. Naruto, necesito decirte algo, dijo. Naruto asintió, abrió la puerta y la dejó entrar. Ambos estaban sentados uno al lado del otro. Se miraban fijamente, cada uno con pensamientos distintos. ¿De qué quiere hablar?, pensó Naruto, pero no insistió, pues sentía que era un tema importante, ya que Samui no era alguien que dudara en decir las cosas. Al mismo tiempo Hiruzen y Ai, junto con Yujito e Itachi, observaban la escena con una sonrisa. Estaban allí para hablar sobre un matrimonio político entre Samui y Naruto. Ai había escuchado a Samui hablar con Yujito sobre sus sentimientos hacia el hijo de su rival antes de darle su aprobación. De inmediato corrió hacia Naruto para contarle sus sentimientos. El tiempo que habían pasado juntos la había hecho más feliz que nunca. Ai, junto con Yujito, llegó a la oficina de Hiruzen, donde Itachi los esperaba. Ai reveló lo sucedido y su deseo de contraer matrimonio político cuando ambos niños fueran mayores de edad. Hiruzen inmediatamente sacó su lágrima para que pudieran ver qué estaba pasando con los niños. De vuelta con Naruto y Samui. Uf, esto no mola nada. Vale, Samui, puedes besarle la mejilla y luego decírselo. Se animó mentalmente antes de acercar la cara a su mejilla. Naruto la sintió moverse y en ese momento giró la cabeza hacia ella. De repente, sus labios se conectaron y chispas eléctricas se extendieron por sus cuerpos. Pronto se separaron y Samui lo miró con los ojos muy abiertos. Yo, intentó explicar, pero la interrumpió Naruto, poniéndole un dedo en los labios, y dijo: te amo. Fuiste la primera persona de mi edad que no era de mi familia y me aceptó. La verdad es que me enamoré de ti la primera vez que te vi desde el otro lado de la calle. Samui sonrió con una sonrisa sincera, una grande, algo muy inusual en ella, y luego, en un susurro apenas audible, dijo: yo también te amo. Toda mi vida después de la muerte de mi padre me mantuve reservada y fría. De alguna manera rompiste todas mis barreras mentales y llegaste a mi corazón. Me enamoré de ti después de que me rescataste de esos lobos. Ambos se miraron a los ojos y, lenta e inconscientemente, se acercaron y se besaron. Después, Naruto tomó su mano y la condujo a su habitación, donde comenzaron su rutina habitual de masaje y conversación. En lugar de separarse, durmieron juntos. Pasó mucho tiempo hasta que tanto Samui Yotsuki como Naruto Uzumaki durmieron sin que las pesadillas afectaran sus pasados. Naruto estaba extasiado. Lo respetaban en la aldea. Había completado 2 de las técnicas distintivas de su padre. Ahora tenía una relación con la chica que amaba. También se alegraba de que su abuelo y su sensei apoyaran su decisión. Su tía se sintió un poco afectada, ya que había rechazado un contrato con Sayuri, pero le dijo que no le guardaba rencor. Su madre no estaba muy contenta por su historia con Kumo, pero pronto cedió al ver lo felices que se veían ambos niños. También se alegró de que el Raikage hubiera extendido su estancia hasta una semana para discutir los términos y condiciones del tratado de paz entre los 2 aldeanos. El tratado establecía lo siguiente: Kumo y Konoha estarían en completa paz. Se promovería el comercio entre las 2 aldeas. Se proporcionaría asistencia militar en caso de ataque a una aldea. Ambas aldeas intercambiarían 25 jutsus elementales cada una. El acuerdo se cerraría con la participación de Naruto Namikaze y Samui Yotsuki, quien sería la primera de las 5 esposas de Naruto. Actualmente encontramos a Naruto disfrutando de un picnic con Samui. Entonces, Samui-chan, ¿qué planeas hacer después de volver a Kumo? Oh, estoy pensando en unirme a los 12 guardianes del rayo. Hikaru y Yami nos han ofrecido puestos. ¿Y a ti?, preguntó Samui. Tal como dijiste. Primero regularé el trabajo de mi clan.
antes de asignar un representante que se encargue de los documentos de mi clan mientras estoy ausente. Después, me uniré a los Guardianes del Fuego con un contrato de 2 años. ¿Quién sabe qué haré después? Depende, la verdad. Respondió Naruto con una sonrisa. Oye, Naruto, ¿no me olvidarás si encuentras a las otras chicas para el acto de restauración de tu clan? Preguntó Samui en voz baja. Naruto, en respuesta, la levantó y la sentó en su regazo antes de besarla en los labios. Samui se quedó atónita un momento antes de corresponderle el beso, y pronto se convirtió en un beso apasionado. Se separaron después de unos minutos, tras lo cual Naruto rozó su frente con la de ella y dijo: ¿Eso responde a tu pregunta? Samui simplemente asintió, ruborizado. Mientras disfrutaban de su cita de picnic, Hiruzen se encontraba en una reunión del consejo muy exaltada, cuya agenda, una vez más, era nada menos que Naruto. No puedes dejar que Namikaze-dono se case con esa Kumo Kunoichi, Okage-sama. Podemos fácilmente encontrar a alguien mejor que ella, argumentó Koharu, mientras el resto del consejo civil le daba la razón. Salvo el clan Hyuga, los demás clanes no parecían tener ningún problema con este acuerdo. ¿Y por qué haría eso? El propio Naruto declaró que solo se casaría con las personas que ama, siempre y cuando ellas también lo amen. En este caso, es por eso que aceptó el acuerdo. Hiruzen respondió con voz firme y sin mostrar ninguna emoción. Hiruzen, le estás dando demasiada influencia a ese mocoso. Debería escucharte a ti, no al revés, dijo Danzo. Eso también aplica para ti, pero no te impide hacer lo que tú o los civiles quieran. Además, le hiciste la vida imposible de niño, ahora lo preferiré a él antes que a ti, respondió Hiruzen con calma, lo que provocó que Danzo, Koharu y Omura apretaran los dientes con frustración. Señor Hokage, sé que no me corresponde decirlo, pero ¿por qué aceptó este acuerdo considerando nuestra historia, Kumo? Preguntó Isashi. Bueno, para empezar, los incidentes previos que involucraron a Kushina, tu hija y la de Fugaku fueron ordenados por el Sandaime Raikage. El actual Yondaime Raikage era un hombre honorable que, a pesar de luchar contra Minato en la tercera guerra Shinobi, era amigo de Minato. Se disculpó por los intentos anteriores y nos ofreció muy buenos términos para el tratado. Adherirnos al tratado consolidará a ambas aldeas. Es un acuerdo perfecto. Además, si seguimos aferrándonos al pasado, nos perjudicará en el futuro. Ya acepté el tratado y tanto Ai como yo lo firmamos. Solo te informaba sobre el tratado, no te pedía tu opinión, dijo Hiruzen con los ojos entrecerrados. Pero Okage-sama, ¿qué pasa con los jutsus que tenemos que darles? Preguntó un civil. Les daré los jutsus de mi biblioteca, así que no se preocupen. Además de lo que damos, también recibimos. Se levanta la reunión sin preguntas, dijo Hiruzen mientras se levantaba y salía de la sala. Mientras se iba se frotó las sienes mientras murmuraba. Me estoy volviendo demasiado viejo para esta mierda. Jiraiya trae a Tsunde de vuelta ya. Corte de escena. Naruto estaba en la puerta de Konoha para despedir a Samui, quien regresaba a Kumo. Adiós, Samui-chan, te extrañaré, dijo mientras abrazaba a Samui. Yo también te extrañaré. No está bien sin ti, dijo Samui mientras le daba un beso en la mejilla. Ai, que observaba desde lejos junto con Omoi y Karui, sonrió antes de gritar. Samui-chan, cuando quieras. Dijo con voz cantarina. Samui corrió rápidamente hacia el grupo de Kumo, que corría hacia él. Bueno, ¿quién hubiera pensado que Samui pudiera hablar así? Dijo Karui con tono burlón. Omoi supo de inmediato que no debía hacer comentarios, pues sabía que un Samui enojado equivalía a un jutsu nuclear de rango S. Samui miró fríamente a Karui, lo que hizo que la pelirroja se iluminara. Samui entonces dijo. Cuéntalo con cualquiera y te mostraré el dolor. Karui asintió rápidamente. Ai y Yujito rieron para sus adentros ante la escena que tenían delante. Los próximos años iban a ser, cuanto menos, muy interesantes. Corte de escena. Naruto estaba en el campo de entrenamiento del clan Uzumaki, donde quería probar una nueva versión del Irasin. Su padre había alcanzado el nivel 2 de multipaso, pero no había podido alcanzar el 3. Gracias a sus notas, Naruto había dominado el 1 y el 2 con facilidad y tenía una idea bastante clara de cómo quería que fuera el 3 o paso.
Para mantener el secreto, le pidió a su madre que usara su campo de entrenamiento privado, algo a lo que ella accedió sin problema y se alegró de que la buscara. Entonces, como se le pidió, creó 500 clones y esperó a que Naruto hiciera lo que quería. Naruto saltó cuando los clones estuvieron listos y les lanzó el kunai antes de hacer la señal del carnero. Entonces, los kunais se multiplicaron por 100 antes de extenderse alrededor de los clones. En cuanto aterrizaron, Naruto desapareció en un destello amarillo. En segundos, todos los clones eran historia y él apareció de pie en el centro del campo con una sonrisa victoriosa. Se giró hacia su madre, que lo miraba boquiabierta. Naruto sonrió con suficiencia antes de acercarse a ella y acercarle la boca. Así atraparás moscas, Kaa-chan, dijo, sacándola de su estupor. Inmediatamente lo abrazó y dijo emocionada. Mi hijo será el próximo Hokage Datebane. Estoy muy orgullosa de ti, Datebane. ¿Cómo llamarás al Datebane del paso 3? Naruto, estando tan emocionado como ella en ese momento, respondió de manera similar. Voy a ser el Hokage Datebayo. Gracias Kaa-chan Datebayo. Estoy pensando en llamarlo Irasin. Datebayo de nivel 3 paso rápido. Qué bien, Datebane. ¿Qué harás ahora? Preguntó Kushina. Iba a visitar a Jiji para decidir quién me representará en las reuniones del consejo mientras estoy fuera. Y luego necesito mudarme a la finca Namikaze y transferir todo el dinero a mi cuenta. Después, supongo que pasaré un tiempo en la aldea antes de irme en 2 semanas, respondió Naruto después de pensarlo. ¿Qué tal si almuerzas antes de irte? ¿Yo cocinaré? Preguntó Kushina. Seguro que no he comido contigo a solas en siglos. Por cierto, ¿dónde están Narumi y Mito? Preguntó Naruto. Salieron con Hinata y otras herederas del clan, respondió Kushina mientras la pareja madre-hijo regresaba a la casa principal. Notó que Naruto se había tensado un poco al mencionar a Hinata. No le preguntó al respecto, ya que él respondió. Kaa-chan, la próxima vez que hables con Hinata, pregúntale por qué usó el sello en Neji. Dijo que quería unir al clan, pero sus acciones dicen lo contrario. Está bien, Sochi, lo haré. Pero por ahora, comamos, dijo mientras Naruto asentía felizmente y la seguía. Salto de escena. Después de almorzar con su madre, Naruto caminaba tranquilamente por la calle hacia la torre del Hokage para hablar de sus 3 planes. En el camino, muchos civiles se acercaron y lo saludaron antes de pedirle perdón. Él simplemente se encogió de hombros y les dijo a todos que ya era cosa del pasado y que no era algo de lo que preocuparse. Debido a la cantidad de paradas, tardó unos 15 minutos en llegar a la torre del Hokage. Al entrar, vio a Mina y la saludó diciendo, Ohayo Mina Nee-chan, ¿cómo estás? Estoy bien, mi pequeño Naru-chan. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Preguntó Mina en broma, sabiendo que Naruto mordería el anzuelo. Oye, ya no soy un pequeño. Ahora soy un Jonin Tokebetsu, dijo con un bufido. Oh, podrías ser el Hokage, pero para mí seguirías siendo el pequeño Naru-chan. ¿Qué haces aquí? Preguntó Mina. Oh, vengo a ver al Hokage para hablar sobre mi estatus de jefe de clan y demás. Nos vemos luego, Mina Nee-chan, dijo Naruto mientras besaba la mejilla de su hermana mayor antes de correr hacia el Hokage. Abrió la puerta de una patada como siempre y entró gritando Jiji. Hiruzen simplemente abrió los brazos y devolvió el abrazo a la rubia bola de luz con una risita. Entonces, Naruto, ¿qué puedo hacer por ti? Preguntó Hiruzen. Jiji, me preguntaba si estarías dispuesto a representarme en las reuniones del consejo hasta que cumpla 16 años, ¿lo harías? Preguntó Naruto. No veo ningún problema. Llevo un tiempo cuidando de tu clan porque Minato me dejó a mi cargo, dijo Hiruzen. Está bien, te lo dejo todo, pero cuando regrese me haré cargo. En fin, Jiji, ¿podrías darme algunos jutsus elementales de viento, agua y rayo? Preferiblemente de rango AS. ¿La biblioteca y las tiendas tienen jutsus inútiles? Preguntó Naruto con su famoso jutsu de ojos de cachorro. Hiruzen se desmoronó bajo el poder del jutsu de ojos de cachorro. Normalmente se habría enfrentado a un niño de 13 años con movimientos de ese nivel, pero perdió contra los ojos de cachorro y finalmente se rindió. De acuerdo, te daré los jutsus cuando partas hacia la capital del fuego. Considéralo una tarea dominarlos para cuando necesites regresar, respondió Hiruzen mientras Naruto lo abrazaba, le agradecía y se marchaba. Al día siguiente.
encontramos a Naruto y Aizen entrenando en el campo de entrenamiento de la casa Sarutobi. Estaban enfrascados en una competencia de taijutsu. ¿Y cuándo ibas a contarme lo del zorro, Naruto? Preguntó Aizen, sorprendiendo a Naruto antes de lanzarle una descarga de monos que lo hizo estrellarse contra el suelo. ¿Cómo sabes eso, Aizen? Gruñó Naruto mientras se ponía de pie. Escuché a papá y a Gigi hablando de eso, pero no tuve oportunidad de preguntarte, respondió Aizen con pereza. Ya veo, ¿qué piensas? Preguntó Naruto. Nada diferente. Te conozco desde hace tanto tiempo que no puedo cambiar mi opinión sobre ti. Para mí, Shino y Yakumo, siempre serás el mismo idiota rubio e inteligente. Lo que quiero saber es si ibas a decírnoslo o no, preguntó Aizen. Iba a dejarles cartas a los tres contándoles mis secretos. Tenía miedo del rechazo, así que evité decírselos cara a cara, dijo Naruto con tristeza. Bueno, ya sé lo que quieres decir. Pero debes saber que siempre has tenido nuestro deporte y que seguirá siendo así incluso cuando nos convirtamos en líderes de clan, dijo Aizen. Naruto sonrió con una sonrisa sincera antes de decir, ¿pasamos a la ronda 2? Pensé que nunca lo preguntarías, dijo Aizen mientras ambos se lanzaban a la carga en una batalla que devastó por completo el campo de entrenamiento. Salto de escena, Naruto se había reunido con la mayoría de sus amigos y aún le quedaba una semana antes de partir hacia la capital del fuego. Caminaba perezosamente por la calle, preguntándose qué hacer, cuando 5 borrones lo derribaron al suelo. Gimiendo, vio que las imágenes borrosas no eran otras que Mito, Narumi, Konohamaru, Moeji y Udon. También notó que otro Hyuga, de la misma edad que el cuerpo de Konohamaru, observaba la escena con estoicismo. ¿Qué pasa, chicos? Dijo Naruto mientras se sentaba. No has pasado tiempo con nosotros y te vas en una semana. No me digas que piensas irte sin pasar tiempo con nosotros. Dijo Narumi mientras los otros 4 asentían con fuerza. Riendo entre dientes, los abrazó a todos y les dio unas palmaditas en la cabeza. Luego se levantó y dijo, muy bien, ¿qué les parece? Pasaré el resto de la semana con ustedes 6. Por cierto, ¿quién es? Preguntó, señalando al Hyuga. Soy Hanabi Hyuga, la menor de Hisashi Hyuga y hermana de Hinata Hyuga. ¿Quién eres tú, campesino? Dijo con arrogancia. Los gemelos y el cuerpo de Konohamaru estaban preocupados por la reacción de Naruto, pero se calmaron cuando se echó a reír. Luego se acercó a Hanabi y le dio una palmadita en la cabeza antes de preguntar. ¿Así que eres un petardo? Hanabi se sonrojó antes de golpear su mano y preguntar. ¿Cómo le ganaste a Minee-chan? Preguntó. Eso sí que sería revelador, ¿no? Dijo Naruto con una sonrisa burlona. Dime cómo venciste a Minee-chan y a su equipo. Son el mejor equipo genin de Konoha, exigió de nuevo. Es bastante simple. Yo era más fuerte que ellos 3, dijo. ¿Cómo llegaste a ser tan fuerte? Preguntó Hanabi. Entrené a mi linda petarda, respondió Naruto mientras le acariciaba la cabeza de nuevo. Mi nombre es Hanabi, no petardo, espetó sonrojándose. Como sea, siempre serás mi pequeño petardo. Ahora, todos, vengan a mi casa, les cocinaré algo, dijo Naruto mientras tomaba la mano de Hanabi y los guiaba a todos a su casa. Hanabi, por su parte, no la apartó. La sentía extrañamente cálida. ¿De esto hablaban Konohamaru y los demás cuando hablaban de un sentimiento de hermano mayor? Me gusta, me siento segura, pensó. Nichan, ¿nos enseñarás el jutsu que usaste en la final? Preguntó Udon, lo que provocó que todos lo miraran con ojos de cachorro. Bien, les mostraré mi dios del trueno volador y también un jutsu de rayo que me gusta, dijo Naruto, provocando que todos saltaran de emoción. En la casa de Naruto bueno, entonces, ¿qué quieren comer? Díganmelo y les serviré, dijo Naruto. Ramen. Gritaron tanto Mito como Narumi. Tempura, dijo Moeji. Pasta. Dijo Udon. Arroz con condimentos, dijo Konohamaru. Después de eso, todos miraron a Hanabi esperando su respuesta. Parecía un poco molesta antes de preguntar. ¿Qué? ¿Qué quieres, mi petardo? Estoy cocinando, así que avísame. Terminó con una sonrisa burlona mientras su estómago rugía. Bueno, entonces onigiri, dijo con un bufido. Naruto asintió antes de sacar un delantal y ponerse a trabajar en la cocina.
Una hora después, aparecieron 6 clones y pusieron la comida en la mesa mientras Naruto salía secándose las manos. Luego los llamó a todos y dijo: muy bien, chicos, la comida está lista, vengan a buscarla. Los 6 invitados se unieron a la mesa y comenzaron a comer. Como siempre, todos comieron a un ritmo vertiginoso. Hanabi no entendía bien por qué sus amigos se comportaban así. Entonces procedió a darle un mordisco a su onigiri. En cuanto el primer bocado tocó su lengua, se sintió abrumada por el sabor, que le resultó extrañamente familiar. Sin darse cuenta, aumentó el ritmo de su comida y recordó algo que no había recordado en mucho tiempo: el cariño de una madre. Hitomi muere 4 años después del nacimiento de Hanabi. Así que conserva algunos recuerdos de ella. Tan pronto como terminó sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Se le saltaron las lágrimas y con los ojos llorosos preguntó: ¿por qué tu comida tiene la misma sensación que tenía la comida de mi madre? Respóndeme. Naruto entendió lo que quería decir, y todos reaccionaron de forma similar cuando Naruto les cocinó. Puso su plato sobre la mesa y preguntó con calma: ¿cuándo fue la última vez que alguien cocinó para ti sin ningún sentido del deber? Hanabi lo pensó. Tenía chefs en el complejo, pero les pagaban por cocinar. Nadie le había cocinado su onigiri favorito desde la muerte de su madre. Tragó saliva con dificultad antes de decir: 4 años. La última persona que me cocinó bien fue mi madre. Naruto sonrió con tristeza. Ella era una de las que se vio obligada a crecer joven. Puede que tuviera gente que la cuidara, pero la mayor parte de su tiempo fue sin amor. No conocía el amor de un padre porque la muerte de su hermano y su esposa lo había afectado profundamente. En opinión de Naruto, su hermana era tan presumida como su padre. Haciendo lo que creyó mejor, se levantó y la abrazó. Luego dijo: oye, ¿qué te parece esto? Tú te conviertes en mi hermana menor y yo en el hermano que nunca tuviste. Seré alguien con quien puedas compartir cualquier cosa, ¿qué te parece? Hanabi lloró levemente antes de ceder al abrazo. Naruto le sonrió cariñosamente a su nueva hermana antes de mirar a los demás. El cuerpo de Konohamaru sonreía, mientras que Mito y Narumi parecían un poco celosos. Rió levemente ante la escena antes de abrir los brazos y llamarlos a todos a un fuerte abrazo. Hanabi sonrió levemente, tal vez tener un hermano mayor no fuera tan malo después de todo. Durante la semana, Naruto pasó principalmente tiempo con Hanabi. Le pareció una niña dulce cuando se sinceraba con alguien. Tenía intereses en cosas que les gustaban a las chicas de su edad, pero que antes no había tenido oportunidad debido al entrenamiento de su clan. Naruto se encargó de asegurarse de que no se convirtiera en una yuga pegajosa y le compró las cosas que le gustaban. Se había acercado mucho a Naruto e incluso había empezado a llamarlo Nichan. Actualmente, vemos a Naruto con todas sus cosas preparadas para correr a la capital del fuego. Toda su gente querida estaba allí para despedirlo. Incluso Tsunade, quien se había convertido en Hokage hacía un par de días. Adiós, jefe. Para cuando regreses, los 3 seremos Genin. Cuenta con ello, dijo Konohamaru mientras él y sus otros 2 amigos lloraban abrazando a Naruto. Naruto les dio unas palmaditas en la cabeza antes de decir: seguro que recordarás completar tu entrenamiento y estudios. Volveré para ponerte a prueba, ¿de acuerdo? Los 3 Genin asintieron antes de retroceder. Naruto luego abrazó a sus 3 hermanas y dijo: las extrañaré. Que les vaya bien en el viaje de entrenamiento con Jiraiya, Mito, Narumi. Hanabi, te escribiré cartas todas las semanas, no olvides contarme todo, ¿de acuerdo? Ai Nichan, dijeron los 3 al separarse. Naruto se giró hacia Anko y Mina, abrazándolas con fuerza antes de decir: las extrañaré, Nee-chans. Yo también te extrañaré, Naru-chan Agatki, respondieron ambos mientras se secaban las lágrimas. Itachi dio un paso al frente y dijo: no puedo expresar lo orgulloso que estoy, Naruto. Superaste mis expectativas y te convertiste no solo en un gran shinobi, sino también en una persona excepcional. Toma este pergamino. Contiene algunos de mis genjutsus y ninjutsus creados personalmente. Apréndelos bien. Naruto abrazó a su hermano mayor y dijo: gracias, Nissan. Solo espera, cuando regrese seré lo suficientemente fuerte como para golpearte el trasero hasta el suelo. Te esperaré, Otouto, dijo Itachi mientras le alborotaba la cabeza a Naruto.
Naruto luego se volvió hacia Hiruzen, quien le entregó un pergamino y dijo: lo que me pediste, Naruto. Usa este tiempo para desarrollarte y regresar como un fuego furioso que protegerá a Konoha. Cuenta con ello, Jiji, dijo Naruto mientras abrazaba su figura paterna antes de volverse hacia sus padrinos. Buena suerte, Gaki. Lamento no haber estado ahí para ti cuando eras un niño, dijo Jiraiya mientras Tsunade asentía. Oh, no se preocupen, Jiraiya-sama, Tsunade-sama, lo que pasó ya pasó, dijo Naruto mientras les estrechaba la mano antes de abrazar a Mikoto, que sollozaba. Naruto era como un hijo para ella. Verlo partir durante tanto tiempo le resultó doloroso, como mínimo. Le acarició la espalda con dulzura antes de romper el abrazo y volverse hacia su madre. Tras una larga despedida de su madre, Naruto finalmente se dio la vuelta y huyó con dos Anbu escoltándolo. No se le volvió a ver en los siguientes 3 años. Naruto caminaba por el pasillo hacia la sala del trono de la Daimyo. Hoy sería su primer día como guardián. Pronto entró en la sala del trono, donde vio a los 10 guardianes restantes. Los había conocido a todos. Parecían bastante agradables, excepto los 4 primeros, que parecían algo presumidos. Tras unos instantes, la Daimyo entró y Naruto y los demás guardianes se inclinaron. Tras sentarse en el trono, el Daimyo dijo: bienvenido a la capital, Naruto. Espero que su estancia aquí sea provechosa. Todos reanuden sus funciones. Hablaré con Naruto en privado. Los demás guardianes asintieron antes de regresar a sus puestos. Luego, el Daimyo se puso de pie antes de abrazar a Naruto y decir: es tan bueno finalmente conocerte, muchacho. Ha pasado mucho tiempo desde que te conocí por primera vez. Solo ha pasado un mes, Daimyo-sama. Respondió Naruto con voz tímida, sin saber cómo reaccionar. No es que conocí a tus padres cuando ella empezó a tener su barriguita. Después de todo, Minato y yo éramos muy buenos amigos. De hecho, la ecografía de Kusina se hizo en este mismo castillo. Incluso teníamos listos los contratos de matrimonio entre mi hija y tú, dijo la Daimyo. No me lo esperaba. Entonces supongo que Iji rompió el contrato por culpa del Kyuubi. Preguntó Naruto. Para nada. Tu madre me informó que moriste durante el ataque. No puedo culparla por las circunstancias, pero me alegra mucho que estés bien, respondió Shiro, indicándole a Naruto que lo siguiera. Oh. Dijo Naruto sin saber realmente cómo responder. Bueno, la verdadera razón por la que te llamé aquí fue por 3 razones. 1, para compensar el tiempo que no pude ayudarte de niño. 2, para ayudarte a alejarte de la inútil política del clan. 3, para volver a presentarte a mi hija menor, que resulta ser una shinobi en entrenamiento, dijo Shiro. Shiro-sama, ¿está seguro de que quiere que me acerque a su hija? Al fin y al cabo, soy el heredero del clan Namikaze y necesitaré varias esposas. No creo que algo así sea propio de una princesa, respondió Naruto con respeto. Ja 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 ja, eres igualito a tu padre, muchacho, me gustas. No te preocupes, mi pequeña Shiroi no es como sus hermanas mayores. Es una marimacha que lleva un tiempo entrenando en las artes shinobi. Solo respeta la fuerza. Y no creo que el hecho de que tengas varias esposas le afecte. Ahora vámonos, dijo Shiro mientras se llevaba a Naruto. Luego lo llevó a un campo de entrenamiento donde Shiroi entrenaba. Tenía el cabello blanco plateado hasta la cintura. Se lo había puesto en una coleta alta. Estaba practicando Kenjutsu. Tenía la piel blanca y pálida, y ojos verdes rosados. En cuanto Naruto la vio, se sonrojó un poco, sin saber que Shiro le estaba prestando mucha atención. Shiro sonrió al ver la reacción de Naruto al ver a su hijo menor. Entonces gritó: Shiroi-chan, por favor, ven un momento. Aito-san, dijo la chica con voz melodiosa. Shiroi-chan, este es Naruto Namikaze, hijo del difunto amigo Minato Namikaze. Me impresionó en los exámenes de Chunin y decidí nombrarlo guardián. Su misión será ser tu guardaespaldas personal durante los próximos 2 años, dijo Shiro señalando a alguien, quien asintió con la cabeza. Shiroi le dedicó una pequeña sonrisa. Bueno, los dejaré solos ahora. Que les vaya bien conociéndose. Dijo Shiro mientras se alejaba. Entonces, ¿cuáles son tus pasatiempos? Preguntó Naruto casualmente, lo que hizo que Shiroi se sintiera un poco culpable. Así no es como se le habla a una princesa. Exclamó Shiroi.
Pero no eres una princesa, eres una kunoichi, por lo tanto, soy igual a mí. ¿Qué tal si te ayudo a entrenar? Me convertí en un Tokebetsu Jonin en los exámenes en lugar de un Jonin. Creo que podré ayudar. Respondió Naruto con una sonrisa. Shiroi abrió mucho los ojos antes de sonreírle de vuelta y adoptar su postura inicial de Kenjutsu. Naruto imitó el movimiento antes de que ambos se lanzaran uno contra el otro y entrenaran. Shiro observaba desde lejos con una cálida sonrisa mientras pensaba. El único que puede vencer a ese pequeño idiota eres tú, Naruto. Te esperaré al otro lado. Minato, estarías muy orgulloso de él. Salto de tiempo de 3 días. En los últimos 3 días, Naruto y Shiroi habían pasado de ser compañeros de entrenamiento habituales a simples amigos. Habían compartido algo sobre sí mismos e incluso se habían enseñado varias cosas. Naruto le había ayudado a mejorar su Tai y su Kenjutsu. Mientras tanto, Naruto tenía algunos clones que habían empezado a entrenar su Jutsu. De entre los pergaminos, había aprendido que, al ser descendiente directo de Madara Uchiha, heredaría el Mangekyo eterno en lugar del simple Mangekyo. El entrenamiento iba lento, pero Naruto estaba seguro de que dominaría completamente sus ojos para cuando tuviera que regresar a Konoha. En ese momento, Naruto vestía un kimono de batalla. Era algo que podía usar tanto en combates como en eventos sociales. Había un baile y, como era el guardaespaldas personal de Shiroi, podía asistir. Se dirigía a la habitación de Shiroi cuando notó que la puerta se abría. Al echar un vistazo, la vio acurrucada en la cama, sin siquiera intentar prepararse. Tocó la puerta y entró. Shiroi-chan, ¿por qué no te preparas? Shiroi no respondió. Al observarla más de cerca, Naruto vio que estaba llorando. Acercándose, la abrazó y la dejó llorar en su hombro. Cuando se calmó, le preguntó en voz baja. Dime, ¿qué te pasa? No quiero ir a la fiesta. Todos solo se fijan en mis hermanas mayores porque son esas princesas delicadas de piel suave. Nadie me mira, y mucho menos baila conmigo en estos bailes, así que no quiero ir, respondió con tristeza. Oye, mírame. Eres hermosa, Shiroi. De las chicas más guapas que he visto. No pienses lo contrario. Si nadie baila contigo es porque son más débiles que tú y no quieren herir su ego. Prepárate, te aseguro que hoy tendrás pareja de baile. Dijo Naruto. Shiroi asintió, repentinamente tímida. Por primera vez desde que conoció a Naruto, podía apreciar su belleza. Era increíble apoyarse en sus músculos bien definidos. Con sus penetrantes ojos azules y su larga cabellera rubia, era un Adonis andando por la tierra. Naruto, que ya encontraba atractiva a Shiroi, se sonrojó ante su cercanía antes de salir de la habitación, dejándola cambiarse de ropa. Naruto entró en el pasillo. Sabía que el baile ya había comenzado, pero podía esperar, pues tenía una chica a la que acompañar. Después de una hora, oyó a Shiroi salir de su habitación. Al darse la vuelta, se quedó boquiabierto. Shiroi llevaba un kimono plateado de fiesta. Llevaba el pelo recogido en un moño cerrado con un par de palillos. Por unos segundos, perdió la capacidad de articular palabras. Hermoso. Murmuró, provocando que Shiroi se sonrojara por completo. Después, ambos se dirigieron al baile. En cuanto entraron, Naruto se giró hacia Shiroi y le preguntó. Princesa, ¿me concedes este baile? Shiroi, conmocionada, asintió con la cabeza, desconfiando de su voz. Naruto la tomó de la mano y la condujo al centro de la pista, donde comenzaron a bailar. Naruto le rozó la espalda con una mano, le sujetó la suya y colocó la otra sobre su hombro. Shiro vio la escena y sonrió. Su plan iba viento en popa, era cuestión de tiempo. Pronto, todos en el salón vieron a la hermosa heredera bailando con la princesa. Ayaka y Ami, las hermanas de Shiroi, sonrieron. Sabían que Shiroi tenía algunos complejos y se alegraron de que alguien hubiera podido ver más allá de ellos. A medida que avanzaba el baile, Shiroi y Naruto se acercaban mucho más. Naruto ahora tenía ambas manos en la cintura de ella, mientras que ella tenía las suyas alrededor de su cuello. Después de un rato, el baile terminó y Shiroi condujo a Naruto al balcón, donde contemplaron el cielo nocturno. Shiroi, que tenía la cabeza sobre el hombro de Naruto, dijo. Gracias por esta noche, Naruto-kun, nunca me había divertido tanto en mi vida. No te preocupes, Shiroi-chan.
No te preocupes, dijo Naruto. Sin embargo, en cuanto terminó, sintió un pico de chakra a su izquierda. Inmediatamente se levantó y empujó a Shiroi detrás de él. Luego lo miró fijamente y dijo: Sal, sé que estás ahí. De repente, 3 figuras saltaron y miraron al rubio con diversión. Naruto los reconoció al instante. Eran Aoi Rokuso, un ninja de rango A de Konoha. Cloutichi, un ninja de rango A de Iwa. Y Yabusa Kirigaya, un ninja de rango A de Kiri. ¿Qué haces aquí, ninja perdido? Preguntó Naruto con voz severa. Oh, es muy sencillo. Nos enviaron para asesinar a esa princesita que está detrás de ti. Puede que los otros 2 no sean tan importantes, pero esta parece ser odiada por nuestro cliente. Desconocemos el motivo y solo estamos aquí para matarla, así que entrégala, dijo Aoi mientras desenfundaba su espada Raijin. Naruto estaba un poco preocupado por si podría enfrentarse a muchos oponentes de bajo nivel, pero enfrentarse a 3 Jonins de rango alto iba a ser difícil. Sin embargo, sabía una cosa. Tenía que proteger al indefenso Shiroi. Soltó la cintura de Shiroi antes de avanzar y crujirle el cuello. Luego, desató su espada y el sello, antes de activar un Sharingan completamente desarrollado con 3 tomoes girando violentamente en cada ojo. Apuntando con la espada a los 3 ninjas que faltaban frente a él, dijo: No le harán daño a Shiroi-chan cuando yo esté cerca. Empecemos, Kai. Dijo mientras le quitaban todos los sellos de restricción. Desapareció a toda velocidad y dijo: Itoryu, corte múltiple único. En un instante, el ninja de Iwa cayó al suelo muerto. Aoi y Yabusa le gruñeron al rubio y cargaron contra él al mismo tiempo. Naruto, usando su Sharingan, había logrado mantener el ritmo. Era capaz de contrarrestar los jutsus de Yabusa con su rayo, pero Aoi era problemático. No tenía estilo, pero el Raijin no era una espada temible en vano. Estaba haciendo retroceder a Naruto, quien también se esforzaba por proteger a un Shiroi acorralado. Luego miró a Yabusa directamente a los ojos y dijo: Arte de ilusión. Vista del infierno demoníaco. Mientras decía eso, Yabusa vio 2 grandes puertas abrirse y dentro pudo ver todo lo que tenía cerca siendo torturado. Gritó levemente y estaba a punto de cancelar la ilusión cuando sintió una espada atravesándole el corazón. Naruto entonces sacó su espada e inmediatamente se giró para encarar a Aoi, quien ya se había lanzado y estaba a punto de atacar a Shiroi. En ese momento, Naruto se sintió impotente y trató desesperadamente de alcanzar a Shiroi. Justo cuando creía que todo iba a terminar, desapareció en el vacío antes de aparecer justo frente a Aoi, quien la atacaba. Antes de que Aoi pudiera reaccionar, Naruto asestó un duro tajo y le cortó la cabeza. Luego, selló su espada y el Raijin antes de jadear y mirar el reflejo de sus ojos. Había despertado su eterno Mangekyo Sharingan. Suspiró antes de desactivarlo. Ya entrenaría con él más tarde. Naruto se dio la vuelta y Shiroi lo abrazó al instante. Tras calmarla, Naruto la llevó de vuelta al interior tras sellar los cuerpos de los ninjas desaparecidos. Shiro agradeció efusivamente a Naruto por salvar a Shiroi, pero Naruto lo descartó, considerándolo algo que haría por cualquiera. Los demás guardianes lo aprobaron y comenzaron a mostrarle respeto. El Daimyo envió a Naruto a descansar, pues había librado una larga y ardua batalla. Salto temporal de 1 año. Había pasado 1 año desde la fiesta. Naruto y Shiroi apenas se veían separados. Entrenaban juntos y en sus ratos libres simplemente pasaban tiempo juntos. Naruto le había contado todo sobre sí mismo, su vida anterior, sus habilidades y demás. También le había hablado de Samui y el acto de restauración del clan. Ambos se habían enamorado, pero aún no se atrevían a admitirlo. Shiro y los demás guardianes lo sabían todo y solo pudieron suspirar ante la timidez de los 2 adolescentes. Naruto había progresado asombrosamente a lo largo del año. Logró completar las 4 temporadas en su Jutsu Uzumaki Ken y comenzó el estilo de doble espada para su Itoryu. Dominaba 30 de los 60 jutsus que Hiruzen le había dado. Su Taijutsu se había vuelto mucho más eficiente gracias a los torneos interclonales. Descubrió el alcance completo de su Mangekyo Sharingan y dominó 4 de sus 8 habilidades. Gracias a un mejor control, ahora podía usar sus cadenas de chakra durante más tiempo. En general, su nivel de Jonin era impresionante, entre medio y alto, sin su modo sabio.
Sabía que para cuando regresara, al menos alcanzaría el nivel de Jonin Elite. En raras ocasiones, un ninja de rango S mantenía contacto constante con su primer amor, Samui, a través de sus invocaciones, e intercambiaban historias de sus vidas como guardianes con regularidad. En sus cartas, Naruto le había contado todo lo que sentía por Shiroi. Samui la aprobaba, lo que alegraba a Naruto, ya que la única razón por la que Samui le había permitido promulgar la ley de restauración del clan era que ella elegiría a las chicas. Ahora se encontraba en un dilema. ¿Cómo demonios se lo digo? 2 de año, Naruto se abría paso por el castillo pensando en cómo confesarse con Shiroi. Por alguna razón, se resistía a confesarse. Cada vez que lo intentaba, su corazón flaqueaba. Era como si algo inconscientemente le dijera que parara. Entonces decidió ir a meditar un poco. Quizás incluso entrar en su sello y hablar con el Kyuubi. De todas formas, ya era hora. En cuanto se quitó el vestido, se dirigió a una cascada antes de quitarse la camisa y sentarse debajo en posición de Seiza. Cerró los ojos y comenzó su meditación. Después de 20 minutos, sintió que lo jalaban y no se resistió. Entonces perdió el conocimiento. Al reabrir los ojos, se encontró en una alcantarilla. Se encogió de hombros antes de empezar a caminar, guiado por su instinto. Pronto llegó a una celda gigante. Dentro vio la gigantesca figura de un zorro de 9 colas. Aparentemente dormía. Naruto se estiró un poco y gritó: «Oye, Kyuubi, despierta, tenemos que hablar». El zorro gigante abrió un ojo solitario y miró a Naruto antes de decir: «Ah, parece que mi contenedor finalmente decidió visitarnos». «¿Qué quieres, mocoso?» Solo quería hablar y conocerte. Ya sé que lo que pasó esa noche fue por culpa de Uchiha enmascarado. Así que no te culpo por todo lo que me pasó». Naruto respondió con un encogimiento de hombros indiferente. El zorro estaba conmocionado por dentro. Normalmente, la gente usaría su poder para controlarlo y sellarlo. Siempre sería culpado y juzgado. Ahora, frente a él, estaba el segundo humano que realmente lo veían no como un monstruo de destrucción, sino como un ser vivo. ¿De qué quieres hablar, humano?, preguntó Kyuubi. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Naruto. ¿Por qué quieres saberlo?, preguntó Kyuubi. Bueno, eres un ser vivo. Supongo que Kyuubi es solo un título. Entonces, ¿cuál es realmente tu nombre?, preguntó Naruto con curiosidad. ¿Es este de quien hablaste, padre? ¿Alguien que no nos discriminaría?, pensó Kyuubi antes de responder. Mi nombre es Kurama Kid, dijo. Sí, me llamo Naruto Namikaze. Mucho gusto. Espero que no me odies por tener el Mangekyou Sharingan eterno, terminó Naruto tímidamente. Es realmente diferente, pensó Kyuubi con una gota de sudor antes de responder. Hasta ahora no tengo ninguna razón para odiarte. Realmente espero que no me des una para odiarte, respondió Kurama. ¡Genial! Seguro que ya te cansaste de ver el mismo entorno aburrido. Te lo compenso, dijo Naruto antes de cerrar los ojos y concentrarse. Unos minutos después, el agua y la alcantarilla desaparecieron, dejando solo una llanura cubierta de hierba, con un denso bosque y un lago. Incluso la jaula del Kyuubi había desaparecido. El sello había aparecido alrededor de su cuello en forma de correa. Kurama miró a su alrededor con los ojos abiertos antes de sonreír con sinceridad y empezar a encogerse hasta alcanzar el tamaño de un gran caballo. Miró a Naruto y dijo: «Gracias, pequeño. No hay problema, pero hay algo que quiero. A cambio, te permitiré que también excedas mis sentidos», respondió Naruto con una sonrisa. «¿Qué quieres intercambiar con el equipo?». Kyuubi parecía un poco aprensivo. «Oh, quiero que seas una figura paterna para mí. Tienes experiencia y sabes todo sobre mi vida, así que debería encajar. También me ayudaste a sanar cuando era niño». «¿Qué dices?», preguntó Naruto. Kyuubi lo miró estupefacto antes de rodear a Naruto con sus colas y abrazarlo. Kurama dijo: «Estaré encantado de cumplir ese rol, Kid. Además, ahora que hemos hecho contacto, podemos hablar mentalmente cuando estés despierto. ¿Quieres hablar de algo más?». «Sí, quería hablar un poco de mí. Verás, seguro que sabes que tengo que pasar por la ley de restauración del clan. Hasta ahora solo amo a una chica. Hay otra, pero por alguna razón no puedo confesármelo». «¿Alguna idea de por qué?», preguntó Naruto.
Puedo responder a eso. Es por tus genes Namikaze. Históricamente, el clan Namikaze era conocido como el de los sabios leales. A pesar de no tener Kekagenkas ni talentos especiales, poseían cerebros y cuerpos que absorbían el conocimiento como una esponja absorbe el agua. Por eso, el clan era temido, y al igual que el clan Uzumaki, también lo era. Fue aniquilado por un gran contingente de ninjas de la niebla, con solo unos pocos supervivientes. Una de ellas resultó ser tu abuela, ya que estoy seguro de que tú y tu padre heredaron los ojos del Teme de Madara. Aparte del conocimiento, se sabía que los Namikaze solo tenían una amante cada uno. Nunca se atrevieron a tener más de una, pues subconscientemente el amor verdadero solo se da una vez. En tu caso, ya encontraste al tuyo, por eso no puedes confesártelo a esa princesa Kurama, dijo en un tono de voz de modo de conferencia. Soka. Eso significa que no podré llevar a cabo la ley de restauración del clan debido a mi genética. Qué bien, me ahorra muchos problemas. En fin, gracias por eso, Kuratousan. Hablamos luego. Disfruta de los conejos y otros zorros en el bosque, dijo Naruto mientras desaparecía. Kurama se quedó mirando el lugar donde estaba Naruto antes de negar con la cabeza y correr hacia el bosque con una sonrisa bobalicona. Quizás este sea diferente, pensó mientras galopaba hacia el bosque y destrozaba a algunos conejos. Konoha, Kusina, Itachi y Hinata regresaban a Konoha con dos cabezas blancas acompañándolos. ¿Sabes? Me alegra que Mei haya aceptado que nos quedemos en Konoha. No habría soportado quedarme lejos después de que nos conociéramos, dijo Mangetsu, sonriéndole a Kusina mientras la rodeaba con el brazo por la cintura. Me alegro. Qué bueno que la guerra haya terminado y que la niebla se haya unido al trato. Solo espero que Naruto nos apruebe cuando nos vea, dijo Kusina mientras murmuraba al final. No te preocupes, lo hará. Naruto es un chico bueno y comprensivo. Puede parecer distante, pero se preocupa mucho por ti. Estoy seguro de que no le importará, dijo Itachi, apaciguando los temores de Kusina. Tienes razón, Datebane. Regresemos rápido. Quiero presentarles a Man-kun a todos, dijo Kusina mientras tomaba la mano de Mangetsu y corría de vuelta a la aldea, dejando atrás a Suigetsu, Hinata e Itachi. Ahí van de nuevo. Al menos eligió a alguien tan fuerte como él. Aunque es curioso ver a alguien con los apodos de la Segunda Venida del Diablo y la Muerte Blanca siendo azotado de esa manera, comentó Suigetsu con una sonrisa divertida al ver al pelirrojo controlando a su hermano. Sí, pero olvidas que quien lo manda a azotar se llama Muerte Roja y Benime. Eso los hace sentir como una pareja natural, dijo Hinata con una risita. Tienes razón. Sin mencionar que incluso tú me has dejado en vilo, dijo Suigetsu en broma mientras besaba a Hinata en la mejilla, haciendo que la antes pomposa chica se sonrojara tiernamente mientras tamborileaba con los dedos. Itachi solo pudo sonreír ante la escena que tenía ante sí. En un año habían sucedido tantas cosas. La guerra civil de la niebla había terminado con la victoria de los rebeldes. Itachi, Kusina y Hinata habían colaborado en la lucha. Como resultado de su larga colaboración, Mangetsu y Kusina se habían enamorado y ahora salían. Lo mismo ocurría con Hinata y Suigetsu. Entendiendo la situación, Mei, el Godaime Mizukage, había permitido que Mangetsu y Suigetsu vivieran en Konoha como muestra de buena voluntad. Sin embargo, Itachi no pudo evitar sentir pena por su hermana. Había tomado el camino oscuro y había abandonado la aldea para huir a Orochimaru. Nadie sabía dónde se encontraba. Había sido clasificada como ninja desaparecida de rango B, con una recompensa por su cabeza. Suspiró con la esperanza de que algún día todo volviera a la normalidad. Sus últimos pensamientos se dirigieron a su estudiante y figura de hermano menor. Conociendo a Naruto, Itachi estaba seguro de que ya era mucho más fuerte que el año pasado. Sería interesante cuando el chico regresara a casa. Con Jiraiya y los gemelos. Creo que ya fue suficiente práctica de Kenjutsu por ahora. Ahora empezaré a enseñarles algunos de mis jutsus personales, después de lo cual será un año completo de control de chakra, anunció Jiraiya mientras los gemelos practicaban sus habilidades de Fuinjutsu. De acuerdo, Erosen-in, queremos ser casi tan fuertes como Oni-chan cuando regresemos. Así que tu plan debe asegurar que eso suceda, dijo Mito. Bueno, mi entrenamiento asegurará que alcances el nivel de Kakashi para cuando regresemos.
Sin embargo, no dudo de que Naruto sea al menos de rango S. Tiene el talento de tu padre para aprender. Así que, si quieres ser de rango S, tendrás que aprender un arte propio. O hacer algo tuyo, respondió Jiraiya con sabiduría. ¿Qué significa hacer algo nuestro propio, Ero Sennin? Preguntó Narumi. Toma una rama y haz la tuya. Conviértete en un especialista. Tu madre es especialista en Kenjutsu. Mi antiguo sensei era especialista en ninjutsu, dominando las 5 naturalezas de chakra. Tsunade es especialista en taijutsu. Tu padre y tu hermano eran y son especialistas en fuinjutsu, además de ninjutsu. Sin embargo, tu hermano también ha desarrollado un profundo interés por el kenjutsu. No me sorprendería que se especializara en 3 o 4 artes shinobi en el futuro, explicó Jiraiya. Nichan es genial, ¿verdad? En ese caso, nos convertiremos en maestros del ninjutsu, el kenjutsu y el fuinjutsu. Será mejor que nos digas cómo acelerar nuestro entrenamiento, Ero Sennin, o te castraremos, declaró Mito mientras miraba a Jiraiya con enojo. Sí, Ero Sennin, si no aceleras las cosas te castraremos, dijo Narumi mientras asentía en acuerdo con su hermana. Maldita sea, se parecen demasiado a su madre. Parece que también tendré que desvelar los secretos del jutsu del clon de sombra. Jiraiya pensó antes de hablar y dijo. Está bien, morderé. Usaremos el Kage Bunshin no Jutsu para acelerar tu entrenamiento, dijo Jiraiya. ¿Por qué no se nos ocurrió? Mamá nos contó cómo ayuda con la transferencia de memoria, dijo Narumi, emocionada. ¿Sí? Vamos. Asintió Mito mientras Jiraiya sudaba una gota. Los próximos 2 años iban a ser muy problemáticos. Regreso a Naruto, salto de 1 año, había pasado 1 año desde la conversación de Naruto con Kurama. A lo largo del tiempo, se había convertido en uno de sus compañeros más fieles, incluso ayudándolo a dominar los 2 movimientos más difíciles del Mangekyo Sharingan eterno. Naruto también había logrado completar su entrenamiento de Kenjutsu tras completar todas las katas del estilo Remolino e Itoyu. También dominaba todos los jutsus que le había encomendado Hiruzen. Además, era oficialmente un maestro del sello de nivel 10. También dominaba la barrera de absorción del espacio-tiempo de su padre. Kurama había confirmado que Naruto ahora era un ninja certificado de rango S. También habló con Shiro y Shiro, y se disculpó diciendo que rechazó el contrato porque no habría amor en sus vidas. Shiro aceptó la explicación, pues conocía personalmente a Minato y a Shiroi, quien lo veía como un mejor amigo, no como un amante. Se despidió de ambos antes de irse de la capital. Naruto, mientras caminaba perezosamente por las afueras de la capital, sintió de repente que su espíritu de combate se desbordaba. Tensando el cuerpo, siguió caminando con una mano en la empuñadura de su espada. Mientras caminaba, 4 figuras saltaron de entre los árboles y se pararon frente a él. Todas llevaban la banda Oto. ¿Quién eres y qué quieres de mí? Preguntó Naruto perezosamente. Saludos, Namikaze Dono. Somos los 4 del sonido de Otogakure. Nuestro líder Orochimaru solicita su presencia, dijo la figura de 4 brazos. Me niego. Soy un ninja de Konoha. ¿Por qué me uniría al mayor traidor de Konoha? Preguntó Naruto retóricamente. Lo siento, no tienen otra opción, dijo la misma figura mientras los 4 se lanzaban contra Naruto. Este simplemente blandió su espada y, con 4 rápidos cortes, dejó a los 4 del sonido incapacitados. Les dirigió una mirada fría y dijo, si sobreviven, díganle a su líder que no vengan a por mí. Se arrepentirá. Diciendo que desapareció en un Shushin y decidió visitar a Kumo. Hacía tiempo que no veía a su amada. Invocó a un sapo mensajero y envió una carta a Ai Tsunade contándoles de su visita. Sin embargo, le dijo a Ai que no le informara a Samui, pues pretendía sorprenderla. Recibió respuestas de ambos Kages casi al instante. Tsunade estuvo de acuerdo y le dio un mes libre para descansar, mientras que Ai lo recibió con los brazos abiertos. Sonriendo para sí mismo, llamó a su mejor amigo, Gama Kichi. Hermano, hace tiempo que no me invocas, ¿qué pasa? Preguntó el sapo rojo y morado. Ya estaba creciendo y era del tamaño de un edificio de una planta. Oye, Kichi, acabo de liberarme de mi contrato con el Damillo y estaba a punto de ir a Kumo. ¿Quieres venir conmigo? Preguntó Naruto. Claro, hermano, vámonos, respondió Kichi mientras Naruto subía por la cabeza y ambos se dirigían hacia Kumo.
Fue un viaje de 2 días incluso con el sapo gigante, pero pronto pudieron ver las puertas. A 1 kilómetro de distancia, Naruto detuvo a Kichi y dijo: «Está bien Kichi, te veré más tarde», dijo mientras saltaba de la cabeza del sapo. «Nos vemos, hermano», respondió Kichi mientras desaparecía en una nube de humo. Naruto rió un poco antes de dirigirse a las puertas del Kumos. Los guardias lo miraron antes de comprender lo que veían. Hicieron una reverencia cuando apareció. Un guardia dijo: «Ah, señor Namikaze, el señor Raikage lo espera. Por favor, diríjase a la oficina del Raikage. Es el edificio central, uno de los más grandes de la zona». Naruto asintió antes de entrar en la aldea. Tras unos minutos de caminata, llegó al edificio Raikage y saltó, optando por entrar por la ventana en lugar de por la puerta. Sentado en el alféizar, dijo: «Buenos días, Raikage Dono». De alguna manera lo vi venir. «¿Tienes un lado travieso, no?», preguntó Ai con tono divertido. «¿Qué lo delató?», preguntó Naruto en el mismo tono. «¿Tu salto?». De todas formas, Samui regresará de su misión con el Damillo en un par de horas. «¿Qué harás?», preguntó Ai. «Ve a su casa y luego sorpréndela», dijo Naruto con una sonrisa. «Eso está bien, pero si la lastimas, te destriparé tanto que querrás morir». «¿Está claro?», dijo Ai mientras dejaba escapar un poco de ki. «Cristal. ¿Ahora puedo conseguir las llaves?», respondió Naruto mientras se rascaba la nuca. «Aquí tienes», dijo Ai mientras le lanzaba un par de llaves a Naruto, quien las agarró y saltó por la ventana, corriendo hacia la dirección que Ai le había dado. Unas 2 horas después, una cansada Samui se dirigió a su apartamento. Había entregado su informe y quería descansar. Sin embargo, más que nada, necesitaba el masaje de Naruto. Dios, extrañaba su tacto, su sola presencia. Quizás debería visitar Konoha, pensó al llegar a su apartamento y descubrir que no estaba cerrado con llave. Entrecerrando los ojos y desenvainando su espada, entró silenciosamente en su apartamento. En cuanto cerró la puerta, sintió 2 brazos posarse sobre sus hombros y apretarlos levemente. Reconoció de inmediato el toque de Naruto. Después de todo, nadie podía tener la combinación perfecta de suavidad y firmeza. Soltó la espada y se echó hacia atrás, sabiendo ya quién era. Naruto le apartó el cabello, que ahora le llegaba a la cintura, hasta el hombro izquierdo mientras la besaba suavemente en el cuello. Su aliento caliente, junto con la calidez y la suavidad de sus labios, la hicieron estremecer. La giró y ambos se miraron a los ojos. A Naruto le pareció que la chica se había vuelto aún más hermosa. Su cuerpo se había desarrollado aún más, y Samui tenía pechos solo superados por los de Tsunade. Samui opinó lo mismo al ver a Naruto. Naruto se inclinó y le dio un beso apasionado, mostrando todas sus emociones contenidas por la distancia entre los amantes. Samui rodeó su cuello con sus manos y le devolvió el beso, profundizándolo. Pronto rompieron el beso, dejando un puente de saliva. Naruto apoyó su frente sobre la de ella mientras ambos cerraban los ojos y se absorbían mutuamente. Después de unos minutos, Naruto dijo: «Te extrañé, Sam-chan». «Te extrañé mucho, Naru-kun», respondió ella. «Vamos, Ui-chan, lo prometiste». Se quejó Naruto mientras seguía a Samui, quien resoplaba y tenía los brazos cruzados. «No, no está bien», respondió Samui. «Pero Ui-chan», se quejó Naruto. Toda la aldea de Kumo observaba divertida. Era raro que la hija del Raikage mostrara alguna emoción, y verla resoplando de fastidio por culpa de un chico era entretenido. El pueblo se sorprendió al ver la cercanía que compartían. Ningún niño del pueblo había sido visto jamás por Samui. Ver a alguien tan cercano a ella era sorprendente. Sin embargo, esto no pasó desapercibido para la población local. Samui era una de las kunoichis más buscadas de Kumo, y verla secuestrada del mercado por el hijo del Yondaime Hokage no les sentó bien. Intentaron desafiar a Naruto por su mano, pero una simple explosión de instinto asesino concentrado fue suficiente para repeler a la mayoría. Naruto intentaba convencer a Samui de que lo acompañara al cine. Pero ella no estaba de humor, ya que la única película en cartelera era La princesa Gale. «No significa que no, Naru-kun». Samui dijo: «Bien, entonces ¿qué sugieres que hagamos, Ui-chan?», preguntó Naruto. «Almuerzo», respondió ella estoicamente. Naruto la miró un buen rato antes de decir:
Estoy cocinando, vamos. Sin esperar respuesta, la tomó de la mano y ambos se fueron a su apartamento. Nadie podía verla, pero Samui tenía una sonrisa pequeña pero genuina. Ai no pudo evitar sonreír ante la escena. Sabía la clase de vida que Naruto había llevado y, sinceramente, no podría haber elegido una mejor compañera para ella. Sin embargo, sentía mucha curiosidad por ver qué tan fuerte se había vuelto Naruto desde los exámenes de Chunin. Por eso, decidió organizar una prueba para ver qué tan lejos había llegado Naruto. Sin embargo, pidió permiso a Tsunade, quien accedió de inmediato con la condición de que la pelea se llevara a cabo en una zona donde nadie más pudiera obtener información sobre sus habilidades. Luego llamó a su secretaria y le dijo: Magui, tráeme una abeja. En Konoha no puedo creerlo, murmuró Kushina mientras se sentaba frente a Tsunade en el hospital. Bueno, así es realmente. ¿Tienes 3 meses de embarazo? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Tsunade. Voy a plantearlo. Mangetsu y yo ya estamos casados por el tratado de paz con la niebla. Lo amo tanto como amé a Minato hace tantos años. Ambos eran perfectos, dijo Kushina con una leve sonrisa antes de levantarse y regresar a la finca Uzumaki. Una vez dentro, suspiró levemente al sentir un ligero vacío. A sus hijas aún les quedaba más de 1 año de entrenamiento, mientras que a su hijo le habían concedido algunos permisos de viaje y lo habían enviado a Kumo como ninja de intercambio temporalmente. Él también regresaría dentro de 1 año. Pronto vio a Mangetsu, sentado leyendo un pergamino. Al acercarse, sintió que la emoción regresaba con fuerza. Mangetsu-kun, tengo algo que decirte, Datebane. ¿Qué pasa, Kushina-chan?, preguntó Mangetsu. Estoy embarazada, Datebane, dijo emocionada. Mangetsu la miró fijamente antes de parpadear 1 vez y 2 veces. Luego se levantó de un salto y preguntó emocionado. ¿Eso significa que voy a ser padre? Sí, lo hace, respondió Kushina, desbordante de emoción. En ese momento, Mangetsu no pudo contenerse y saltó sobre Kushina, levantándola en el aire mientras giraba. Tras unas cuantas vueltas, la bajó antes de besarla apasionadamente en los labios. Luego frotó su frente con la de ella y dijo: Gracias, muchísimas gracias, no sabes cuánto significa esto para mí. Prometo protegerlas a ambas aunque me cueste la vida. Te amo, Mangetsu-kun, susurró Kushina. Te amo, Kushina-chan, dijo Mangetsu mientras se abrazaban. Desde lejos, Suigetsu y Hinata observaban la escena con una sonrisa en el rostro. ¿Sabes? Me alegra que Nissan finalmente haya encontrado a alguien para él. Su vida ha sido demasiado agitada, comentó Suigetsu. Estoy de acuerdo en que incluso Sensei lo ha pasado mal, desde la muerte del Yondaime hasta el abandono de Naruto, su regreso e intento recuperar su confianza, e incluso ayudarme a aprender la importancia de estar en equipo y en familia, dijo Hinata. Antes de que ambos guardaran silencio y miraran al frente. En otro lugar, se vio a Itachi y Jiraiya entrenando a gran velocidad. Bueno, ya basta, Itachi, has progresado bien. Tomémonos un descanso. Si sigues progresando así, podremos terminarlo en 2 meses. Gracias por su ayuda, Jiraiya-sama, esto me ayudará enormemente, respondió Itachi. Aunque tengo curiosidad, ¿por qué estás aprendiendo el modo sabio y entrenando con Kurenai estos días?, preguntó Jiraiya. Abusé del Mangekyo Sharingan en nuestra misión a largo plazo en la niebla. Mi cuerpo necesitaba sanación, y no a un nivel normal. Debido al uso excesivo, he estado perdiendo la vista. Tsunade-sama me sugirió aprender Senjutsu aquí contigo. También he conseguido un par de ojos para cuando me quede ciego. Estoy entrenando con Kurenai para despertar mis ilusiones incluso sin el Sharingan. También estoy entrenando para ganar versatilidad y poder recuperarlo cuando pierda mi Sharingan, explicó Itachi. ¿Por qué no usas esos ojos?, preguntó Jiraiya. Sabes que mató al clan al irse. Debido a su poder, no puedo arriesgarme. Además, esos ojos me los robaron de donde los sellé, dijo Itachi con un suspiro. Mikoto, que escuchaba a la distancia, abrió los ojos de par en par ante la difícil situación de su hijo. Saltó y aterrizó en el claro, haciendo que Itachi y Jiraiya se volvieran hacia ella. Miró a Itachi con severidad antes de moverse y golpearlo con fuerza en la cabeza. Insolente idiota. ¿En qué demonios estabas pensando al ocultarme esa información?, rugió.
Itachi hizo pucheros antes de mirar hacia abajo y decir: no quería que te preocuparas. Sé lo duro que te afectó la deserción de Sayuri, así que quería evitar darte un dolor de cabeza extra. Los ojos de Mikoto se suavizaron mientras abrazaba a Itachi y dijo: nunca podrías ser una carga para mí. Ahora también tengo el Mangekyo Sharingan y como eres mejor usándolo de manera efectiva, quiero que tomes mis ojos. No, eso te dejará lisiado, Kaa-chan. También tienes que preocuparte por tu carrera, respondió Itachi con firmeza. Antes de que Mikoto pudiera responder, Jiraiya lo interrumpió y dijo: ¿qué tal si intercambian sus ojos? Itachi puede tomar a Mikoto y Mikoto puede tomar a Itachi, de esa manera ambos estarán bien. Los Uchiha lo miraron una y dos veces antes de saludarlo con su habitual HN. Mikoto se giró hacia Jiraiya y preguntó: ¿dónde están Mito y Narumi? ¿Están bien? No lo sé. Los envié al reino de las babosas para que entrenaran con sus invocaciones durante 4 meses. Después de enviarlos, Suande me llamó para entrenar a Itachi y aquí estoy, respondió Jiraiya. Ambos Uchiha asintieron antes de desaparecer e ir al hospital para programar una cirugía. Jiraiya luego sacó su cuaderno antes de reír perversamente murmurando sobre una investigación importante después de mucho tiempo. De vuelta con Naruto, Naruto tarareaba suavemente mientras estaba en la cocina de Samui cortando las verduras para la comida que estaba a punto de cocinar. Vestía ropa de civil y guardaba todo su equipo en los sellos de almacenamiento de su cuerpo. Samui salió de la habitación y percibió un agradable aroma a comida en proceso. Llevaba una de las camisetas de Naruto y unos pantalones holgados. Se acercó a él y lo abrazó por la espalda, absorbiendo no solo su aroma, sino también el de la comida. Naruto se sonrojó al sentir sus enormes pechos rozar su espalda. Samui captó su rubor. Sonrió levemente antes de acercarse a su cuello y lamerlo, estremeciéndolo. Luego acercó la boca a su oído y le dijo: «Hueles muy bien, Naru-kun». Antes de mordisquearle la oreja, poniéndolo rojo como un tomate. Naruto se sacudió el rubor antes de tragar las verduras. Se giró, tomó a Samui entre sus manos y la atrajo hacia sí. La miró fijamente a los ojos azules antes de inclinarse y besarla suavemente. El beso se convirtió en un beso intenso. Después de unos minutos, Naruto interrumpió el beso, apartó el cabello de Samui y procedió a besar su cuello desnudo. Samui gimió de placer al sentir sus labios en su cuello, con su cálido aliento acariciándola. Entonces, él interrumpió el beso y la miró de nuevo con ojos cálidos. Samui se sonrojó al ver la mirada de amor en sus ojos. Él acercó sus labios a su oído y dijo: «Te amo, Samui-chan». Luego, le mordisqueó la oreja antes de besarla de nuevo. Sin embargo, se vieron obligados a detenerse cuando llamaron a la puerta. Naruto miró a un Samui sonrojado y dijo: «Continuaremos con esto más tarde». «Genial», respondió ella, intentando contener el rubor. Naruto sonrió antes de besarla de nuevo. Luego se dirigió a la puerta, solo para encontrarse con Killer B, que estaba allí de pie con una sonrisa tonta. B era alguien a quien Naruto había llegado a respetar durante la última semana. Solía pasar tiempo con B cuando Samui estaba ocupado. «Oye, ¿qué estás haciendo?», preguntó Naruto. «Bien, rubio, hermano», respondió B rapeando, haciendo sonreír a Naruto. El rap del hombre le parecía divertido, no molesto. Él, por su parte, sabía que era una forma de lidiar con la presión mental que le traía el camino del shinobi. El propio Naruto encontraba consuelo en la cocina y, recientemente, en la pintura. «¿En qué puedo ayudarte, Hachi?», preguntó Naruto con una sonrisa. «¿Quieres entrenar? Sería bueno probar tus habilidades contra alguien lejano», rapeó Bede. «Claro, pero ¿qué tal mañana?». «Después de todo, yo cocino», respondió Naruto con una sonrisa. «Hasta luego, tonto», dijo B antes de desaparecer. Dicho esto, Naruto regresó al apartamento para terminar de cocinar y jugar un rato con Samui. Al día siguiente, Naruto fue visto de pie contra B en la isla móvil donde B solía pasar sus días. Ambos tenían sonrisas de batalla, listos para medir su temple. Naruto temblaba de emoción. Finalmente iba a enfrentarse a un oponente de nivel Kage. Hoy era una prueba para ver cuánto había avanzado en su entrenamiento. «Está bien, hermano, ¿cómo quieres hacer esto?», preguntó la abeja. «Libertad para todos, todo menos matar y mutilar», respondió Naruto.
B asintió antes de que toda emoción desapareciera de sus rostros. Ambos tenían un aspecto serio y curtido en la batalla. Un aura tensa inundó repentinamente el claro. Naruto invocó ambas espadas y las sostuvo en la postura básica de doble empuñadura. B, en respuesta, desenvainó sus 7 espadas, demostrando su seriedad. Naruto entrecerró los ojos y luego los cerró, desatando su chakra y liberando sus cadenas. Abrió los ojos para revelar 3 tomos giratorios. B no se sorprendió, ya que había luchado contra Minato durante la tercera guerra Shinobi y conocía su Sharingan. Ambos se miraron fijamente antes de desaparecer en ráfagas de velocidad. Pronto, el aire se llenó de sonidos metálicos chocando. B, usando su velocidad, fuerza y experiencia superiores, atacaba constantemente y empujaba a Naruto hacia atrás. Naruto mantenía el ritmo con la ayuda de su Sharingan y compensaba la desventaja numérica con sus cadenas. Podía defenderse bien del ataque de las abejas, a pesar de ser mucho más lento con los sellos que llevaba. Un corte salvaje golpeó a Naruto y lo envió volando hacia atrás. Controlando su trayectoria, giró en el aire antes de aterrizar con gracia. Miró y vio a B con una sonrisa burlona. Naruto gruñó algo que B escuchó. Su sonrisa se ensanchó al decir: «Ay, es que el rubio no puede compararse con mi genialidad, Archibi-sama». Naruto respiró hondo antes de ponerse de pie y decir Kai. Marcas de sellos aparecieron por todo su cuerpo antes de desaparecer. Naruto se crujió el cuello antes de desaparecer a una velocidad mucho mayor que antes y apareció frente a una abeja sorprendida antes de propinarle una patada directa en la mandíbula. B notó que la fuerza física de Naruto aumentaba al sentir la intensidad de la patada. Esta vez fue Naruto quien sonrió burlonamente e hizo un gesto a la abeja para que lo atacara. Ambos corrieron de nuevo hacia el otro y chocaron en un choque de acero. Después de unos minutos, ambos luchadores retrocedieron de un salto. Ninguno sudaba siquiera. Ambos envainaron sus espadas antes de lanzarse el uno contra el otro para librar una batalla de taijutsu. Durante la batalla, Naruto aprendió algo. Si B era fuerte en Kenjutsu, su especialidad era el taijutsu. Estaba destrozando a Naruto con taijutsu. Entonces, un combo de 3 golpes lo impactó y lo obligó a retroceder. Al caer de nuevo de pie, Naruto se limpió la sangre de la cara y dijo: «Maldita sea, B. Eso es Archibi-sama». Y, por supuesto, floto como una mariposa y pico como una abeja, rapeó B. «Bueno, entonces supongo que tendré que ponerme serio, ¿no?», preguntó Naruto retóricamente. Luego juntó las manos y cerró los ojos antes de abrirlos y entrar en modo sabio. Le sonrió a B, quien le devolvió la sonrisa al sentir la punzada de la presencia de Naruto. Naruto dijo entonces: «Bailemos». Ambos se abalanzaron de nuevo. Esta vez, sin embargo, Naruto igualaba el golpe de la abeja. Ambos iban en serio. Sus puños chocaron, creando ondas de choque que recorrieron el bosque. Los animales en su interior evitaban el claro gracias a la fuerza de las olas que emitían la abeja y Naruto. Naruto usó entonces su defensa superior para atraer a la abeja antes de usar su doble decapitación y la envió volando hacia un árbol. Naruto estaba jadeando levemente, el taijutsu de las abejas era asombroso. Naruto estaba seguro de que podría haber enfrentado a Gai cuando tenía las puertas abiertas específicamente, ya que sabía que la abeja no estaba usando su chakra Biju. ¿Tienes alguna idea de cómo contrarrestar su poder Biju? Yo, por mi parte, no voy a usar a Susanoo. ¿El Mangekyou Sharingan Eterno es mi carta del triunfo por si me quedo sin opciones?, preguntó Naruto mentalmente. Creo que una combinación del Irasin y la barrera de absorción del espacio-tiempo debería ser suficiente. Eso es todo lo que diré, Kid, respondió Kurama. Naruto reflexionó sobre la idea por unos instantes antes de comprender lo que significaba Kurama y sonrió mentalmente. Sin embargo, pronto sintió una aura bastante opresiva. Al girarse hacia B, Naruto vio que estaba entrando en su modo de bestia Biju. Con un suspiro de cansancio, Naruto sacó el kunai y Irasin de 3 puntas antes de crear las copias de sombra listas para el paso de destello. Sin embargo, antes de que pudieran continuar, Ai aterrizó entre los dos con su armadura ligera. «Ai, señor, ¿cómo podemos ayudarle?» «Vine aquí para detener tu pequeño combate, se está descontrolando».
Cuando autoricé un combate, no pensé que usarías esos kunais ni que él usaría su biju. La pelea terminó y es un empate, anunció Ai. Pero, hermano, esto apenas estaba mejorando. B se quejó, pero se cayó cuando Ai le dio un golpe en la cabeza. Naruto suspiró antes de salir del modo sabio y disipar sus clones de kunai. Luego recogió el original antes de desaparecer. Ai se giró hacia B y dijo: ¿Y qué tal lo calificas? Está en el nivel de un Jonin Elite en su forma básica y con Senjutsu es sin duda un ninja de rango S. Siendo honestos, tenemos suerte de que sea un aliado y alguien que mantiene una relación seria con una de nuestras mejores kunoichis, respondió B con una voz inusualmente seria. Eso es lo que esperaba. Supongo que debería contarles a él y a Tsunade sobre los exámenes de Jonin que vienen en 2 meses, dijo Ai. Está más que listo y sé que en esta pelea no fuimos a por todas. Ninguno de los dos usó ninjutsu, afirmó B. Qué interesante, reflexionó Ai antes de irse. Al día siguiente, era temprano por la mañana y encontramos a Naruto y Samui durmiendo plácidamente. Naruto la rodeaba por la cintura con las manos, protegiéndola, mientras que Samui tenía la cara apoyada en el hueco de su cuello. Sin embargo, su sueño terminó cuando llamaron a la puerta. Samui gimió al oír el sonido y, a regañadientes, abandonó el calor de su novio y prometido antes de refunfuñar y dirigirse a la puerta. Al abrir la puerta con expresión irritada, se encontró con Yujito frente a ella. Fue una falta de cortesía de tu parte venir tan temprano, sensei, dijo Samui con un tono monótono y estoico. Bueno, no vine a interrumpir tu tiempo a solas con tu novio. Raikage-sama me pidió que te dijera que los necesita a ti y a Naruto en su oficina en 1 hora. Tiene algo importante que contarte, dijo Yujito divertido. Samui se quejó de padres molestos antes de asentir. Cerró la puerta y fue a despertar a Naruto. Al abrirla, lo encontró ya incorporado, buscándola. Suspiró antes de volver a la cama y acurrucarse junto a él. Luego le contó a Naruto lo que le habían dicho. Sin embargo, Naruto sonrió en respuesta y creó 2 clones de sombra. Uno de ellos se transformó en Samui. Naruto los envió a ambos a la oficina del Raikage mientras él giraba hasta quedar encima, con una Samui sonrojada debajo. Sonrió con suficiencia antes de agacharse y besarla en la nariz, antes de besarla en los labios. Mientras Naruto y Samui disfrutaban de su momento íntimo, los clones de sombra se dirigieron a la torre, donde se les informó de los próximos exámenes de Jonin. Se les informó que, al ser ambos Jonin de Tokebetsu, podían presentarse a los exámenes en solitario. Luego, Naruto le informó que Tsunade ya había sido informada y que podría usar el campo de entrenamiento para su práctica. Asintiendo en agradecimiento, ambos clones se marcharon antes de disiparse y enviar el recuerdo al original, quien detuvo la escena de besos por un momento antes de revelarle la conversación a Samui. Después de eso ambos se encogieron de hombros antes de continuar con sus actividades. Habían pasado 2 meses desde que Naruto se enteró de los exámenes Jonin. Había pasado el tiempo entrenando con Samui y sus compañeros. Sabía que estaba más que listo. De pie frente al salón Jonin de Kumo, entró y esperó a que entraran sus amigos de Kumo y Konoha. Pronto vio a un equipo de Konoha que incluía a Neji Hyuga, Eizen Sarutobi Kiba y Nuzaka. Al acercarse, Naruto les dijo: Neji, ¿cómo están? Naruto, hace tiempo, ¿cómo has estado? ¿Te has vuelto más fuerte? Preguntó Kiba mientras saludaba a su amigo. Creo que sí. ¿Qué tal si crees que puedes ponerme un dedo encima? Dijo Naruto burlonamente. Te informo que he estado entrenando muy duro y puedo con la mayoría de los Jonins de mi país, dijo Kiba con un bufido. Jaja, estoy deseando enfrentarte. En fin, Neji, tengo la respuesta a eso antes del tercer examen. Y quiero llegar a la final, quiero enfrentarme a ti, dijo Naruto con una sonrisa. Gracias por su amabilidad, Namikaze-sama, dijo Neji con una breve reverencia. Nada de eso, Neji, somos amigos. Todo bien. ¿Y cómo va todo por Konoha? Preguntó Naruto. Fue genial. Ayudamos a la niebla en su guerra civil y ahora también tenemos un tratado con ellos. Todos los novatos ya son Chunin y nosotros 3 fuimos nominados para los exámenes de Jounin. Dime, ¿por qué estás aquí sin equipo? Preguntó Eizen. Soy un Jonin de Tokebetsu, puedo presentar los exámenes solo. Dime, ¿cómo está Jiji?
respondió Naruto con una sonrisa. Con Tokebetsu o sin él, te voy a dar una paliza en la final. Y Jiji está bien, solo te extraña mucho. Aunque el Hokage-sama se queja mucho de lo insistente que es el consejo contigo, dijo Eizen, devolviéndole la sonrisa a Naruto. Ah, esos viejos tontos no podrán tocarme. Tengo todas las leyes necesarias listas por si intentan algo, dijo Naruto. Fue entonces cuando Naruto vio a Samui y al resto de sus amigos de Kumo. Tras despedirse del equipo de Konoha, se dirigió hacia ellos. Naruto les dedicó una sonrisa alegre. Hola, chicos, ¿están listos para los exámenes? Apuesto a que será mejor que estés preparada, rubia, esta vez te patearé el trasero. Karui le gruñó a Naruto, volviendo a ella con toda su fuerza. Lo que digas, Karui-chan, lo aceptaré cuando quieras, dijo Naruto en tono burlón. Karui se puso rojo por la burla y estaba a punto de abalanzarse sobre él cuando Samui dijo. Karui, relájate y Naru-kun deja de molestarla, no está bien. Ay, pero qué divertido, Ui-chan, dijo Naruto con un leve gemido. La chica le dio un golpe en la cabeza con una expresión impasible. Naruto sonrió y levantó las manos para apaciguarlo. El resto de sus amigos observaban la escena con una sonrisa. Kiba se acercó a Naruto y le dijo. Oye, ¿te importaría venir? Necesito decirte algo importante. Naruto asintió al percibir el serio nerviosismo en la voz de Kiba. ¿Qué pasa, Kiba? Preguntó Naruto en voz baja. Un lugar privado donde solo tú y yo podremos saberlo, dijo Kiba. Naruto asintió. Canalizó su chakra, activó su Mangekyo Sharingan eterno y dijo. Tsukuyomi. Inmediatamente él y Kiba estaban dentro del genjutsu. Kiba miró a su alrededor con interés mientras Naruto continuaba. Este es mi genjutsu más poderoso. Soy igual a un dios. Ahora dime, ¿qué querías decirme? Sayuri desertó de la aldea para unirse a Orochimaru, dijo Kiba con voz monótona. ¿Qué? ¿Cómo reaccionaron Itachi ni Sensei y Mikoto Oba-chan ante su partida? Preguntó Naruto. Sé que Itachi no reaccionó, pero estaba triste y decepcionado, pero Mikoto-sama lloró muchísimo. Todas las mamás novatas fueron a consolarla. Rayos. Incluso llegué a pelear con ella, pero casi me mata. Aún así, la traeré de vuelta aunque sea lo último que haga, dijo Kiba con un suspiro. Oh, ¿y por qué insistes tanto en traerla de vuelta? Técnicamente, es una ninja desaparecida y debería ser tratada como tal. Por cierto, ¿cuándo se fue? Preguntó Naruto. Alrededor de un mes después de que te fuiste con los guardianes. Y estoy un poco enamorado de ella, así que era obvio que intentaría traerla de vuelta, dijo Kiba. Veo bien que debe haberse vuelto mucho más fuerte con Orochimaru. Aunque lo que haga dependerá de lo que me pida el Hokage y de lo que Itachi Nisan y Mikoto Oba-chan quieran que haga. Después de todo, no será difícil luchar contra ella, dijo Naruto. ¿Estás seguro de que podrás luchar contra alguien entrenado por uno de los legendarios Sannin? Preguntó Kiba. Kiba, luché contra el Biju de 8 colas hace 2 meses y salí con vida. Soy un sabio y un ninja certificado de rango S. Creo que puedo defenderme sin importar quiénes sean mis oponentes. En fin, deberíamos irnos, recuerda que han pasado 2 segundos en el mundo real, dijo Naruto con una sonrisa burlona al ver a Kiba boquiabierto ante la información que le habían dado. De vuelta al mundo real, Naruto, con cara de juego, se dirigió a un lado de la sala, lejos de sus amigos. El examen había comenzado. Un segundo después, toda la sala estaba cubierta por un genjutsu de alto nivel. De repente, Naruto vio a Shisui Uchiha y Danzo aparecer frente a él, con Samui, Kusina, Mito y Narumi atados y de rodillas frente a él. Naruto supuso de inmediato que era una prueba para ver qué tan fuerte era su mente. Sin embargo, no iba a permitir que un examinador estúpido matara a su familia, ni siquiera con un genjutsu. Activó su Sharingan y murmuró. Reversión de genjutsu. Nadie podría culparlo. Tener el mejor genjutsu de todas las naciones elementales garantizaba que se usara más de un truco relacionado con el arte. Luego, discretamente, fingió estar afectado por el genjutsu al ver a la otra oposición. La mayoría de los Sunachunin ya estaban inconscientes. Solo un ninja de la niebla estaba despierto. Los ninjas de Konoha sudaban, pero parecía que saldrían adelante. Naruto entonces vio a los 3 Chunin de Iwa jadeando y mirándolo con furia.
Les sonrió con sorna, sabiendo que intentarían atacar durante la segunda parte del examen. Luego dirigió su atención a su prometida y de inmediato se preocupó porque sudaba profusamente. El resto de los aspirantes a Jonin de Kumo estaban un poco cansados, pero Samui parecía haber pasado por la guerra. Darui entró en la habitación y dijo: «Felicitaciones por aprobar la primera parte de los exámenes Jonin. Llega al campo de entrenamiento 43 para el segundo examen en 2 horas». Todos se fueron y se dirigieron al campo de entrenamiento. Mientras Samui caminaba sola hacia el campo de entrenamiento, una mano la jaló hacia un callejón abandonado. Al levantar la vista, vio a Naruto sonriente observándola. Samui se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. Naruto sintió que su camisa se mojaba un poco y comprendió que Samui estaba llorando. La rodeó con sus brazos, la atrajo hacia sí y la meció suavemente, dándole besos suaves en la cara y el cuello para calmarla. Cuando ella se calmó, Naruto preguntó suavemente: «¿Estás bien? ¿Qué pasó exactamente? Te vi morir con ese genjutsu». Sabía que no era real, pero fue horrible, dijo mientras reprimió un sollozo. Naruto la rodeó con un brazo por la cintura y con el otro le levantó el rostro cubierto de lágrimas. Luego la besó en los labios y dijo: «Cariño, no me voy a ninguna parte. Aunque muera, venceré al mismísimo Shinigami y volveré contigo», dijo Naruto. Samui asintió en su pecho, pero no soltó a Naruto. Al ver esto, Naruto continuó: «¿Qué te parece si vuelves conmigo a Konoha después de los exámenes y los ascensos?» Samui sonrió levemente y asintió con la cabeza. Naruto la soltó y le secó las lágrimas antes de decir: «Ahora, vamos a aprobar este examen para que pueda llevarte de vuelta conmigo». Samui soltó una pequeña risita antes de asentir y los dos se dirigieron al campo de entrenamiento 43. Ambos llegaron justo a tiempo para ver a los candidatos listos y al supervisor ya agrupándolos. Naruto se encontró en el grupo C con su compañero ninja de Konoha, mientras que Samui y los otros ninjas de Kumo estaban en el grupo B. Cuando los grupos estuvieron formados, Darui apareció y dijo: «La segunda prueba consistirá en una prueba de velocidad de taijutsu, una prueba de precisión, una prueba de genjutsu y cualquier otro campo que quieras añadir. Ahora me gustaría que dieras un paso al frente cuando se te llamara por tu nombre». Los grupos A y B pasaron rápidamente, con Lone Mist, Sunanin y de Kumo entre los 5 mejores del día y los 20 mejores de todos los tiempos. El siguiente fue el grupo de Naruto. El primero en irse fue Aizen. Naruto se sorprendió gratamente al ver a Aizen activar su modo mono sabio y superar la prueba de taijutsu. Canalizó su chakra de fuego para derretir al objetivo mientras lanzaba sus kunai y shuriken. Alcanzó el primer puesto tras demostrar con éxito una amplia gama de ninjutsu. Fue probado en el arte del Wojutsu como arte adicional. Naruto le sonrió a su mejor amigo. Una vez más había logrado acortar distancias. Naruto estaba seguro de que si la tercera prueba era un duelo individual, terminaría enfrentándose a Aizen en la final, y vaya si sería una pelea. Kiba y Neji ocupaban el cuarto y sexto puesto, después de Chojiro, el ninja de la niebla, y Samui. El siguiente fue Naruto. Se acercó a Darui y le preguntó: «¿Qué estilo de taijutsu usarás?» «Una mezcla de kumite de rana y colibrí», dijo Naruto mientras liberaba sus sellos de resistencia y entraba en modo sabio. Darui asintió y le indicó a Naruto que comenzara a correr por la pista de obstáculos preparada para la prueba. Naruto, usando su velocidad, superó la pista fácilmente y estableció el récord más rápido de la historia de la prueba. Superó a los Yondaime Raikages y a su suegro por 2 segundos. A continuación, lo llevaron a la prueba de puntería. Los objetivos eran muros de acero, y para atravesarlos, los proyectiles debían penetrarlos y pegarse a ellos. Naruto sonrió, como si algo así le hubiera venido de maravilla. Sacó 2 de sus kunais de 3 puntas. Canalizó chakra del viento en uno y chakra del rayo en el otro. Luego los lanzó juntos antes de que los kunais se multiplicaran por 10. Los 20 kunais impactaron el muro de acero en 20 puntos diferentes, destruyéndolo en 1000 pedazos. Eso fue bastante interesante. Ahora, en cuanto al ninjutsu, por favor, menciona tus afinidades, dijo Darui. Viento, agua y relámpagos. Respondió Naruto. Muy bien, quiero que realices 2 jutsus de cada elemento y 2 jutsus no elementales, dijo Darui. Está bien entonces.
dijo Naruto mientras hacía la señal de la cruz y surgieron 3 clones sólidos. Ah, los clones de sombra son un buen Kinjutsu de rango B, comentó Darui mientras anotaba algo en su libreta antes de indicarle a Naruto que continuara. Naruto creó entonces un Rasengan perfecto y azotó a un muñeco de entrenamiento. Darui asintió de nuevo con asombro y le pidió a Naruto que continuara con las técnicas elementales. Asintiendo, Naruto canalizó su chakra del viento e hizo varios sellos manuales mientras gritaba verdadero Rey León, muro de fuerza Gil. Un tornado gigante se creó en la habitación, tan fuerte que logró desmantelar casi toda la sala. Incluso Darui tuvo que usar una gran cantidad de chakra para mantenerse en el suelo. Naruto no se detuvo e inmediatamente volvió a realizar sellos manuales y gritó: verdadero Rey León, explosión desgarradora. Apareció otro tornado, ligeramente más pequeño que el primero. Sin embargo, este lanzaba fuertes ráfagas de viento en la dirección que Naruto quería. Cuando el viento amainó, un Darui molesto se levantó y dijo: continuemos esta vez, por favor no arruinen la sala de exámenes. Naruto asintió tímidamente antes de realizar las señales con las manos y decir jutsu de muro de agua estilo agua. Al decir esto, el agua surgió de la atmósfera y formó un muro frente a Naruto. Naruto canceló el jutsu antes de realizar las señales con las manos y decir domo de agua estilo agua. El agua apareció y rodeó a Naruto formando un domo. Muy bien, 2 jutsus de rango A. Ahora vamos con Raiton, dijo Darui. Naruto asintió antes de mostrar sus nuevos y mejorados Raikiri Nagisa y Raikiri Senbon. Ambas eran técnicas de rango S. Darui, sin embargo, observaba con cierta sorpresa. ¿Quién hubiera pensado que 2 de las técnicas de rayo más ilustres del mundo podrían haber sido mejoradas? Bueno, basta, fue increíble, lo hiciste muy bien. Ahora la siguiente prueba es de Genjutsu. Por favor, procede a lanzar algunos Genjutsu, dijo Darui. Naruto asintió antes de lanzar 2 de las ilusiones del Nidaime Okage. El portador de la oscuridad y la llamarada solar. Darui sintió un fuerte dolor de cabeza tras una oscuridad instantánea y un destello de luz brillante. Tras frotarse los ojos durante unos minutos, miró a Naruto y le preguntó: ¿tienes alguna otra técnica que quieras probar? Kenjutsu y Fuinjutsu. Respondió Naruto. Muy bien, haremos una prueba de Kenjutsu. Tendrás que sobrevivir contra mí durante 5 minutos, dijo Darui antes de cargar y atacar a Naruto. Sin embargo, Naruto bloqueó fácilmente el ataque, aunque necesitó ambas espadas para lograrlo. En los siguientes minutos, Naruto aprendió una cosa. Darui era un especialista en Kenjutsu por sí solo. La forma en que se movía y canalizaba su rayo hacia su espada era asombrosa. Sin embargo, luchó contra Darui en igualdad de condiciones y pronto transcurrieron los 5 minutos, lo que indicaba que Naruto había superado la prueba. La siguiente prueba era sobre Fuinjutsu. Naruto no estaba preocupado en absoluto. Sabía que los examinadores no serían capaces de determinar ni la mitad de lo que sus sellos podían hacer. La prueba era bastante simple. Solo tenía que completar algunos sellos incompletos. Al parecer, estaba diseñada para evaluar a alguien que apenas estaba entrando al nivel 5. Pero como Naruto era de nivel 10, la aprobó con facilidad. Pronto terminó la prueba y los candidatos restantes fueron llamados para la tercera. Se les ordenó regresar a casa durante una semana y descansar, ya que la tercera prueba consistía en un viaje de supervivencia de 3 días en un lugar que podría compararse con el bosque de la muerte en su peor momento. ¿Estás listo, Neji? Esto te va a doler muchísimo, pero serás libre después de esta noche, dijo Naruto mientras se preparaba para el ritual de sellado que desmarcaría a Neji del sello del pájaro enjaulado. Fue un día después de completar la segunda prueba. Hazlo, quiero sentirme libre de nuevo. Ese sello es solo una mancha que quiero que desaparezca, respondió Neji. Muy bien, ve al centro de esa formación y quítate la camisa y la diadema mientras estás ahí, ordenó Naruto. Neji asintió antes de quitarse la camisa y la diadema y sentarse en el centro de las formaciones que Naruto había preparado. Mientras se sentaba, Naruto respiró hondo y dijo: aquí va nada. Luego se paró frente a Neji y comenzó a realizar una larga secuencia de sellos manuales. Neji apenas podía seguir la velocidad con la que Naruto los realizaba. En cuanto llegó el sello número 100, Naruto hizo la señal del carnero y gritó: estilo Namikaze. Sello de eliminación del sello eterno.
Las formaciones de sellos comenzaron a gritar cuando Neji, de repente, sintió un dolor que aumentaba lentamente y se extendía por todo su cuerpo. Pronto gritó de agonía, pero su voluntad de continuar lo impulsó. Después de 30 minutos, el sello fue retirado y Neji se desplomó hacia el otro lado de la vida debido a la enorme tensión en su cuerpo. Naruto comenzó entonces otra serie de sellos, esta vez aún más rápido que antes. Tras alcanzar el sello 97, hizo la señal del dragón antes de gritar estilo Namikaze. Sello Génesis curativo. Esta vez, la matriz brilló con una hermosa luz verde que emergió antes de cubrir por completo a Neji. La luz continuó actuando sobre Neji durante unos 45 minutos, tras lo cual, Neji abrió repentinamente los ojos y empezó a jadear. Naruto pronto liberó el jutsu y se arrodilló mientras jadeaba. Ese sello requiere mucho chakra. Estoy completamente agotado. Gimió Naruto. Neji, ahora libre y sin marcas, se levantó y caminó hacia Naruto. Lo rodeó con uno de sus brazos y lo ayudó a regresar a su habitación de hotel. Naruto, muchas gracias. Creo que nunca podré corresponder a tu amabilidad. Ya lo estás haciendo, mientras me ayudas a caminar de regreso a mi habitación, dijo Naruto con una sonrisa de zorro. Eres imposible. ¿Puedes al menos tomarte algunas cosas en serio? Gruñó Neji. La vida es demasiado corta para lidiar con tecnicismos. Sé feliz y si alguna vez quieres verme en serio, míralo cuando Aizen y yo nos peleemos en la final, dijo Naruto. No deberías descartarme. Soy tan fuerte como Aizen y Lee, dijo Neji. Vaya, no te vi pelear en los exámenes de Chunin. Bueno, supongo que una pelea es lo indicado, dijo Naruto. Tengo muchas ganas de luchar contigo en estos exámenes, respondió Neji al llegar a la habitación de Naruto y llamar a la puerta, que Samui abrió. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el estado de Naruto, antes de que volvieran a su expresión estoica. Luego ayudó a Neji a sentarlo en el sofá antes de despedirse y cerrar la puerta. Luego se dejó caer junto a Naruto y le rodeó los hombros con el brazo antes de acurrucarse contra él. ¿Estás bien?, preguntó preocupada. Sí, estoy bien, solo un poco cansado. Quitarle el sello a Neji fue un verdadero fastidio, dijo Naruto mientras le daba un suave beso en la frente. Luego sonrió juguetonamente y dijo, ¿alguna vez te dije cuánto amo tus pechos?, preguntó Naruto. No, no lo hiciste, respondió Samui estoicamente, pero tenía un ligero rubor en el rostro. Bueno, entonces déjame darte un ejemplo, dijo Naruto antes de sentar a Samui en su regazo y posar su rostro en sus grandes pechos antes de acurrucarse contra ellos. Esta acción hizo que Samui se sonrojara aún más, pero no dijo nada, sino que empezó a jugar con su cabello. Sin embargo, pronto sintió que su respiración se había vuelto rítmica y vio que Naruto se había quedado dormido en sus pechos. Sonrió antes de irse a la cama. En la cama, le quitó la camisa a Naruto, lo rodeó con los brazos y lo atrajo hacia sus pechos mientras se quedaba dormida. A lo lejos, observaba la escena con lágrimas de anime. Su hija de 15 años era casi un chico. Crecía demasiado rápido, en su opinión. «Maldito seas, Namikaze Naruto», exclamó mientras las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos a toda velocidad, creando una fuerte sensación de cascada. A la mañana siguiente, Naruto despertó e inmediatamente sintió su cabeza entre las almohadas más suaves en las que jamás había dormido. Se acurrucó en ellas aún más, acercándolas aún más. Entonces oyó un gemido y abrió los ojos. Tras acostumbrarse a la luz del día, vio que su rostro estaba entre los pechos de Samui. Luego se apartó un poco antes de abrazar a la niña dormida. Apoyando la barbilla en su cabeza, la abrazó con cariño antes de volver a dormirse. Naruto y Samui despertaron unas horas después y lo primero que vieron fueron sus ojos. Cautivados por la vista, ambos se inclinaron y se besaron de nuevo, sintiendo la chispa saltar a su alrededor. Se miraron con ojos que reflejaban la lujuria que sentían el uno por el otro. Naruto, ya sin camisa, se incorporó rápidamente antes de besar a Samui mientras le quitaba la camisa, revelando un sostén amarillo de encaje. Naruto movió la mano y le desabrochó el sostén, dejando al descubierto sus enormes pechos. La atrajo hacia sí hasta que sus pechos quedaron apretados contra su pecho mientras la besaba en los labios, abrazando su esbelta cintura. Samui, en respuesta, le rodeó el cuello con los brazos y se acercó más a él.
Naruto rompió el beso antes de posar sus labios en su cuello y comenzar a besarlo apasionadamente. Luego, detuvo sus caricias antes de mirarla y decir, sabes que tus pechos son divinos. La verdad es que no los he tocado, pero se sienten increíbles apretados contra mi pecho. Samui se sonrojó antes de mirar hacia otro lado y murmurar vaca. Naruto sonrió antes de acercarse a su oído y decir, sí, pero soy tu idiota. Luego le mordisqueó la oreja ligeramente antes de mirar su rostro sonrojado. Vio que parecía un poco preocupada y asustada. Se inclinó y dijo, no te preocupes, no iremos más lejos si te sientes incómodo. Estoy dispuesto a esperarte, Samui-chan. Ella le sonrió antes de inclinarse y besarlo en los labios. Él se recostó, con Samui a su lado. Ella usó su mano como almohada mientras presionaba sus pechos contra sus costados. Naruto le acariciaba suavemente el cabello mientras tarareaba una melodía alegre. A ella le encantaba la sensación que experimentaba. Sus suaves caricias estaban llenas de amor y la hacían sentir especial. Además, siempre la priorizaba y nunca la obligaba a hacer algo que no le gustaba. ¿No es así?, preguntó Samui. Dijo Naruto incitando a Samui a continuar. Me preguntaba cómo convencerías a papá para que me deje ir contigo, preguntó Samui. Tengo una idea muy decente. ¿Quieres preguntarle ahora?, preguntó Naruto. Son las 11 de la mañana, vamos, dijo Samui mientras se incorporaba y estaba a punto de ir al baño cuando sintió que Naruto la rodeaba con los brazos. Luego la besó en la cabeza antes de decir, vístete primero, solo yo puedo verte así, dijo antes de apretarle los pechos mientras le lamía la nuca. Samui se estremeció antes de que Naruto la dejara ir al baño a prepararse. Naruto procedió entonces a prepararse, usando un pequeño jutsu de agua para limpiarse el cuerpo antes de vestirse. Se puso su ropa habitual de shinobi y esperó a que Samui saliera. Pronto llegó completamente equipada y ambos se dirigieron a la torre del Raikage. Oye, ¿cómo va el papeleo?, preguntó Naruto, y pronto esquivó un pequeño despertador que le lanzaron. ¿Qué quieres, mocoso?, preguntó Ai. Nada, la verdad. Solo me preguntaba si mi futuro suegro se estaría divirtiendo con el papeleo, respondió Naruto con picardía antes de esquivar otro artículo que le lanzaron. Mocoso, si no sales de aquí en 5 segundos, te voy a machacar hasta el suelo. Me da igual si eres el prometido de mi hija o no, gruñó Ai, haciendo reír a Naruto. Tenía a su futuro suegro justo donde quería. Ya que estás tan interesado en el papeleo, estoy seguro de que no quieres saber la respuesta para resolverlo, ¿verdad?, preguntó Naruto con una sonrisa burlona. En un instante más rápido que el Hiraishin, Ai estaba frente a él y sacudía violentamente los hombros de Naruto mientras gritaba dime el secreto para vencer el papeleo. Yo, agitar, diré, agitar, sí, me, agitar, prometes, agitar, agitar, favor, agitar, que, agitar, tú, agitar, completarás, agitar, sin importar, agitar, lo, agitar, que, agitar, sea, agitar. Naruto logró hablar entre los temblores de Ai. Lo que sea, lo haré, solo dime el secreto, gritó Ai mientras dejaba de sacudir a Naruto. ¿Me das tu palabra?, preguntó Naruto divertido. Sí. Haré lo que me pidas. Solo dime el secreto para derrotar a los engendros del infierno, gritó Ai. ¿Alguna vez has pensado en usar clones? Aunque los clones de rayo son más débiles que los de sombra, estoy seguro de que puedes conseguir algunos clones de rayo para que te ayuden con los papeles, dijo Naruto con una sonrisa divertida al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Ai. Samui, que permanecía en silencio, sacó una cámara de la funda de su arma y capturó la cara de asombro de Ai. Sin embargo, no guardó la cámara, como si esperara que algo sucediera. Y pronto se reveló lo sucedido. Ai empezó a golpearse la cabeza mientras gritaba estúpido, estúpido, estúpido. Samui, con la compostura que tenía, siguió tomando fotos con una mirada estoica. Ai entonces miró las imágenes del Sandaime Raikage y se rió locamente antes de gritar toma eso, bastardo, sé cómo vencer al único oponente, lo perdiste. Méteselo en el culo. Naruto se rió disimuladamente ante la reacción y se preguntó si todos los Kage reaccionarían igual. Tendría que intentarlo con los demás pronto. En concreto, con su amigo Gaara, quien había jurado como Godaime Kazekage.
También había oído que los rebeldes de la niebla habían ganado la guerra civil gracias a la intervención de Konoha, así que decidió que sería divertido contárselo también al Godaime Mizukage. Samui volvió a capturar el momento de locura de Ai sin mostrar la más mínima emoción. Luego guardó la cámara antes de volver a mirar a los dos hombres más importantes de su vida. Muy bien, Naruto, te has ganado un favor mío. Haré todo lo que esté a mi alcance, dijo Ai mientras creaba algunos clones y les pedía que empezaran con el papeleo. Estoy cobrando ese favor. Me preguntaba si podrías transferir a Samui como enviada permanente a Konoha. Ella se iría conmigo cuando regrese a Konoha después de los exámenes de Jonin, dijo Naruto con respeto, pues sabía que este asunto era importante por su relación familiar, y Ai era conocido por ser un hombre muy protector con su familia. Ah, corrígeme si me equivoco, pero me sugeriste que enviara a mi hija a un pueblo extranjero antes de la fecha de su boda. Preguntó Ai. Sí, y aceptaste hacerme un favor que te pedí, sin importar cuál sea. Respondió Naruto. Ai guardó silencio unos minutos antes de mirar a su hija a los ojos. Mentalmente le preguntó qué quería y Samui respondió acercándose un paso a Naruto. Naruto lo observó antes de tomar una de las manos de Samui y frotarle suavemente el dorso. Obteniendo su respuesta, Ai se giró hacia Naruto y dijo, muy bien, la enviaré como enviada permanente. Sin embargo, necesitas que Tsunade firme estos papeles. Estoy seguro de que no necesito decírtelo, pero si la haces llorar te mataré. Terminó con una advertencia. En serio, Jiji, llevamos años juntos. ¿De verdad crees que haré algo para lastimarla? Preguntó Naruto exasperado. Ai abrió la boca para replicar, pero no encontró respuesta. Sabía con qué intensidad Naruto mantenía el contacto con Samui. Le había contado todo lo sucedido durante su separación por cartas. Dudaba que Naruto hiciera llorar a Samui. Está bien, no me culpes. Al fin y al cabo, la crié. Tengo derecho a preocuparme por mi hija. Nuestra condición de Kage y Jonin no puede cambiarlo. Ai suspiró. Sé lo que quieres decir, pero vamos, Jiji, ya nos conoces, Namikaze. Si nos enamoramos, lo llevamos a la tumba y hacemos lo que sea necesario para proteger a nuestras familias, dijo Naruto con una pequeña sonrisa. Ai resopló antes de decir, Ari. Son increíblemente talentosos y leales hasta la médula. Es una pena que no haya muchos Namikaze por aquí. Oh, sabes que somos un clan de un solo hombre. Un Namikaze entrenado equivale a 1000 guerreros en el campo de batalla, dijo Naruto con una sonrisa. Sí, como sea, mocoso. Tendré la documentación lista para cuando regreses, dijo Ai con un gesto de desdén. Naruto asintió con una sonrisa antes de acompañar a Samui fuera de la habitación. Nos vemos, Jiji. Y gracias, dijo Naruto mientras se detenía y le sonreía a Ai antes de salir con Samui. Ai sonrió con sorna al ver las sonrisas en los rostros de ambos niños. Eran momentos que llenaban la vida. Y que se le condenara si dejaba que el consejo lo arruinara. Con Naruto y Samui, ¿ves? Te dije que estaría de acuerdo, dijo Naruto con una sonrisa. Sí. Dijo Samui antes de mirar a Naruto como si le hiciera una pregunta no formulada. Naruto sonrió, sabía exactamente lo que Samui quería saber y con una risita dijo. Guardaremos esos para mostrarles a nuestros hijos cómo reaccionaron sus abuelos maternos al papeleo. ¿Ya te imaginas tener hijos? Preguntó Samui estoicamente, con las mejillas sonrojadas. Naruto se rió entre dientes antes de envolver su brazo alrededor de sus hombros y optó por no responderle en ese momento mientras caminaban de regreso a la habitación de Naruto para prepararse para la tercera prueba de los exámenes Jonin. Bien, todos, su tercera tarea aquí será sobrevivir unos buenos 10 días en esta isla en movimiento. Tengan cuidado, estas condiciones son tan terribles que solo ninjas de rango S alto pueden siquiera pensar en entrar. Si en algún momento quieren abrir el pergamino que les entregaremos, los convocará de vuelta a un hospital en la aldea, dijo Garui. ¿Qué hace que este lugar sea tan peligroso que incluso los Jonin de rango A quieran evitarlo? Preguntó Neji, la pregunta que rondaba por la mente de todos. Ah, me alegra que preguntes. En este bosque habitan bestias peores que tus peores pesadillas. Todo mide al menos 10 metros de largo y varía su altura. Las bestias están acompañadas por plantas devoradoras de hombres, tanto vivas como venenosas. Considéralo una presa en una tierra llena de depredadores y tu deber será sobrevivir.
Daru y debería estar bien con mi Byakugan, murmuró Neji. Akamaru y yo estaremos bien. Nacimos para la naturaleza, ¿no es cierto, muchacho? Dijo Kiba mientras Akamaru ladraba en señal de acuerdo. Suena interesante, dijo Aizen con una sonrisa ávida de batalla. Debería ser un baile divertido, murmuró Naruto. ¡Qué pasada!, murmuró Samui mientras estaba con el ninja del Kumo. Me pregunto qué pasará cuando entremos. Los animales grandes nos matarán y entonces Kumo no solo perderá a algunos de sus ninjas más prometedores, sino que también será atacado por otra aldea porque algunos de sus ninjas más importantes fueron asesinados. Al final, todos terminarán matando a Ouru, despotricó Omoi antes de que Karui lo golpeara en la cabeza. Cállate, Omoi. Nos estás avergonzando, dijo Karui mientras golpeaba a Omoi en la cabeza. Todos sudaron por sus payasadas antes de que Darui dijera. Y ese es el quid de la cuestión. Si quieren rendirse ahora, háganoslo saber. Si nadie quiere rendirse, comenzaremos de inmediato. Al ver que nadie se retiraba, Darui asintió antes de indicarles a todos que pisaran las matrices de sellado. Una vez que todos las pisaron, fueron invocados de vuelta a la isla Tortuga Móvil, donde ya había comenzado la prueba semifinal. Interesante. Debería unirme a los demás de Konoha. Eso aumentará las posibilidades de supervivencia de todos, dijo Naruto mientras usaba sus habilidades sensoriales para localizar la firma de chakra de Neji antes de correr hacia él. Dirigiéndose hacia la firma, pronto vio a Neji y lanzó unos shurikens que impactaron en una planta que surgía detrás de él. Neji miró hacia atrás y dijo, gracias. Naruto asintió y dijo, Neji, reunamos a los otros chicos y formemos un equipo. Podré colocar algunos sellos que nos ayudarán a sobrevivir en este lugar. Estoy de acuerdo. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó Neji. Quiero que uses tu Byakugan y encuentres a Aizen y Kiba. Están fuera de mi alcance sensorial, instruyó Naruto mientras Neji asentía antes de darse la vuelta y decir. Byakugan. Activó sus ojos y les envió más chakra, aumentando así su alcance de visión. Unos 3 kilómetros después, encontró a Kiba y dijo. He encontrado a Kiba. Está a 3 kilómetros al norte de nosotros y está en problemas. Bueno, entonces vamos con él, dijo Naruto mientras él y Neji desaparecían a toda velocidad. Unos minutos después, llegaron a un claro donde Kiba estaba acorralado por unos lobos gigantes. Naruto miró a Neji y dijo. Los aturdiré, tú ve a matarlos. Neji asintió mientras Naruto corría hacia ellos mientras hacía numerosas señales con las manos y decía. Asesinato electromagnético estilo rayo. El rayo aturde a los 3 lobos atacantes mientras Neji dice rápidamente. Están en mi campo de adivinación, los 8 trigramas, las 128 palmas. Los 3 lobos reciben un golpe en sus órganos vitales al caer y comienzan a contraerse. Naruto se gira hacia Kiba y le dice. Hola. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó Kiba. Al parecer te estás salvando el trasero, dijo Naruto con una sonrisa, sabiendo que eso heriría el ego del Inuzaka. ¿Por qué me voy? Kiba se quejó, pero Neji lo detuvo y dijo. Estamos aquí para agruparnos. Esto mejorará nuestras posibilidades de aprobar estos exámenes sin mayores problemas, dijo Neji, haciendo que Kiba asintiera en señal de comprensión. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Kiba. Usamos tu olfato para localizar a Aizen y luego encontrar una cueva segura donde podamos acampar, dijo Naruto. De acuerdo. Dame un momento, está a 500 ml dijo Kiba tras olfatear el aire y localizar el aroma de Aizen. Avanzando hacia ellos, pronto lo vieron mientras derribaba a una serpiente gigante antes de aterrizar con gracia en el claro. Luego se dio la vuelta al sentir las señales de chakra de sus amigos y preguntó. Chicos, ¿qué hacen aquí? ¿Y por qué están juntos? Pensé que sería buena idea que todos nos uniéramos para esta prueba de supervivencia. Si lo incluyen en un examen de nivel Jonin, es que es un asunto serio, explicó Naruto. Ya veo, tiene todo el sentido. Entonces, ¿qué hacemos ahora que nos hemos encontrado?, preguntó Aizen. Encontraremos una cueva vacía y acamparemos. Instalaré unas barreras protectoras que mantendrán alejado cualquier peligro y nos darán suficiente seguridad hasta que termine la prueba, explicó Naruto. Tiene sentido. Síganme.
Vi una cueva no muy lejos de aquí cuando exploraba la zona para familiarizarme con el entorno, dijo Aizen mientras guiaba al grupo de 4 hacia la cueva. Tras unos minutos saltando entre los árboles, el grupo de Konoha finalmente llegó a la entrada de una gran cueva. Naruto se puso de pie y levantó la mano mientras decía: Kiba huele para detectar cualquier anormalidad. Neji, usa tus ojos para ver qué tan lejos llega y si hay cosas que deban atenderse. Ambos asintieron antes de seguir las instrucciones. Fue entonces cuando Naruto decidió pedirle ayuda al Kyuubi. Netousan, ¿sientes alguna emoción negativa proveniente de ese lugar? Le preguntó mentalmente a Kurama. No, Kid, no hay ninguna intención negativa específica proveniente de la cueva. Aunque es difícil saberlo, ya que este lugar está plagado de malas intenciones. Te aconsejo que estés alerta, dijo Kurama mientras Naruto asentía antes de mirar a sus amigos y esperar a que terminaran de explorar. Entonces, ¿cuál es la situación? Preguntó Naruto. Está despejado hasta donde puedo oler. Ni Akamaru ni yo hemos encontrado nada que pueda suponer un peligro si decidimos quedarnos en esta cueva lo que queda de los 10 días, explicó Kiba. Naruto asintió antes de mirar a Neji con una mirada inquisitiva. Neji, comprendiendo la pregunta no formulada, dijo: está limpio. Tiene aproximadamente 1 kilómetro de profundidad y actualmente no hay nada que lo habite. Muy bien. Kage Bunshin no Jutsu, gritó Naruto al ver aparecer 20 clones. Los observó y dijo: 5 de ustedes vayan a explorar el terreno de la cueva, mientras los otros 15 empiezan a trabajar en los sellos de barrera protectora. Hagan todos de nivel 6 o 7. Los clones asintieron antes de comenzar su trabajo y en pocos minutos todo estuvo listo. Cuando se colocaron los sellos, Naruto aplaudió y exclamó: Barrera Fuin estilo Namikaze. Los sellos brillaron un instante antes de que se erigiera una barrera invisible. Se volvió hacia su equipo improvisado y dijo: siéntanse como en casa. Dudo que haya algo en esta isla que pueda atravesar esta barrera de nivel 7. El Fuinjutsu es genial, recuérdame que lo empiece cuando vuelva a Konoha, comentó Aizen mientras Kiba y Neji entraban en la cueva, dejando a los 2 mejores amigos solos. Estaré encantado de enseñártelo si me llamas Naruto-sensei, dijo Naruto con una sonrisa. No tengo problema con eso. Al menos podré decir que soy el estudiante del Hokage cuando por fin consigas ese sombrero, dijo Aizen con una sonrisa burlona. ¿Sabes? Gracias Aizen por todo. Me has apoyado desde pequeño. No creo que hubieras sobrevivido si no hubieras estado ahí. Y sobre todo por reconocer mi sueño y no burlarte de él, dijo Naruto con sinceridad. Oye, no es para tanto. Tengo un hermano y nada más importa. Al final, seremos conocidos como el dúo más fuerte de la historia de Konoha después de la época de Shodaime y Nidaime, dijo Aizen con una sonrisa mientras ambos chocaban los puños y comenzaban a caminar hacia la entrada de la cueva. De repente, Naruto se detuvo y miró hacia el bosque. Aizen, al verlo, levantó una ceja y preguntó: ¿qué pasa? Sentí una perturbación en el sello Irasin que le puse a mi prometida. Está en peligro y no es algo del bosque. Toma esto, voy a rescatarla, dijo Naruto mientras le entregaba a Aizen un kunai de 3 puntas antes de desaparecer en un destello amarillo. En otra parte muy bien, llevemos a estas 2 putas a Orochimaru, dijo Sayuri mientras ella y 2 de sus compañeras llevaban a una kunoichi inconsciente, Samui Aniwa, atada sobre sus hombros. Imagina una versión femenina adulta de Sasuke de Shippuden. ¿Por qué tengo que cargarlos? Preguntó un chico de pelo blanco con dientes de tiburón. Porque yo, Sayuri comenzó pero no pudo terminar ya que un destello amarillo brillante iluminó el área mientras Naruto apareció antes de golpear a Suigetsu y agarrar a ambas kunoichis mientras saltaba hacia atrás. Vaya, mira lo que ha traído el gato. ¿Qué haces aquí, Namikaze? Preguntó Sayuri con una sonrisa desquiciada. Sabes que con este incidente estás cerrando todas las puertas a un posible regreso a Konoha, ¿verdad? Preguntó Naruto. Como si quisiera volver. Orochimaru me está dando poder, un poder que Konoha no me dio. Ahora vete antes de que te matemos, le gruñó Sayuri. Te haces el fuerte si crees que puedes vencerme. Aparte de tu rastreador, ambos son ninjas de rango A, y yo soy un ninja de rango S certificado. No puedes vencerme, dijo Naruto con una sonrisa burlona, sabiendo que eso molestaría a Luchia. ¿Cómo te atreves?
rugió mientras se abalanzaba sobre Naruto y le lanzaba un Kusanagi. Naruto simplemente desprendió su espada y desvió su ataque antes de patearla en el estómago. Luego la miró y dijo con sarcasmo: «Qué patético, no has crecido nada. Itachi-sensei te matará si eso es todo lo que puedes ofrecer», terminó Naruto con una burla. Sayuri gruñó con frustración y estaba a punto de usar el sello maldito, pero se detuvo cuando la chica pelirroja de su grupo dijo: «Detente, si usas ese sello atraeremos más ninjas. Él es lo suficientemente fuerte por sí solo, no necesitamos más interrupciones. ¿Sabes? Tengo curiosidad por saber qué hacen las pequeñas mascotas de la serpiente en un lugar como este. Estoy seguro de que habrías encontrado muchos sujetos de experimentación en otras áreas, así que ¿por qué aquí?», dijo Naruto pensativo mientras creaba varios clones y los hacía proteger a Samui y a la kunoichi de Iwa que acababa de despertar. «No entiendo por qué los guardas». «No son de Konoha», dijo Suigetsu. No necesito una razón para salvar a alguien de esa serpiente. Si pudiera ayudarlo, no tendría con quién experimentar», dijo Naruto. Ambas kunoichis tenían un proceso de pensamiento similar. «Naru-kun, sabía que vendrías por mí», pensó Samui con cariño. «Me equivoqué con él. Si alguien era un monstruo, era Iwa, quien quería hacerle daño por algo que ni siquiera era su culpa», pensó la kunoichi de Iwa. «De cualquier manera, comencemos con este espectáculo», dijo Naruto mientras sonreía levemente y activaba su eterno Mangekyo Sharingan. Sayuri se quedó paralizada al ver esos ojos y se estremeció levemente al ver el shuriken de 4 filos en sus ojos. Él sonrió al ver esa reacción y dijo: «Ahora, ¿por qué no se van los tres? Les facilitará las cosas». Al ver que los tres no se movían, desapareció a toda velocidad y los abatió. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que en lugar de los ninjas originales había 3 desconocidos. Entrecerró los ojos al comprenderlo. Esa fue una extraña técnica de clonación. «Necesito hablar con algunos expertos. Pero por ahora», pensó Naruto antes de darse la vuelta y apresurarse a ir a ver cómo estaban Samui y la kunoichi de Iwa. Deshaciéndoles las ataduras, dijo: «¿Están bien, chicos?». «Sí, estamos bien», dijo la kunoichi de Iwa. «¿Qué pasó exactamente?», preguntó Naruto. «Pensaba unirme a Omoi y Karu y cuando los tres me atacaron y me dejaron inconsciente», respondió Samui con estoicismo. Naruto suspiró al oírla. Sabía que estaba furiosa consigo misma. Volviéndose hacia la kunoichi de Iwa, le preguntó: «¿Cuál es tu historia? ¿Y tu nombre?». La chica resopló y dijo: «Me llamo Kurotsuchi, la nieta del Tsuchikage. Esos 3 me atacaron cuando estaba montando el campamento. Normalmente habría estado bien, pero perdí mi equipo, lo que me hizo perder». «Ya veo, aquí estás, Kuro-chan», dijo Naruto mientras le lanzaba 2 pergaminos a Kurotsuchi, quien se sonrojó al oír el cariñoso apodo antes de preguntar: «¿Qué hay en estos pergaminos?». «Ah, empaqué equipo extra. Debería durarte los 10 días», dijo Naruto mientras Kurotsuchi asentía en agradecimiento antes de darse la vuelta y saltar a la distancia. En cuanto se alejó, Naruto se giró hacia Samui y la besó con fuerza, abrazándola con fuerza. Tras separarse del beso, la abrazó con fuerza mientras susurraba: «Gracias a Kami que llegué a tiempo. No sé qué habría hecho si te hubiera pasado algo». El miedo y el alivio en su voz eran las emociones más evidentes. «Lo siento. Fue una falta de respeto que me atraparan. Bajé la guardia, no volverá a suceder», dijo Samui con voz estoica, pero con una mirada tierna. «Está bien. Vamos a mi campamento. He puesto sellos allí», dijo Naruto. «De acuerdo. Por cierto, ¿cómo iremos allí?», preguntó Samui. «Bueno, quiero que te prepares porque te sentirás muy desorientado». «Sé que me pasó cuando usé el movimiento por primera vez», dijo Naruto. «¿Qué son?», comenzó Samui, pero no pudo terminar porque ambos desaparecieron en un destello brillante de luz amarilla. Aizen estaba sentado cerca de la entrada de la cueva. Llevaba un buen rato allí. En cuanto Naruto se fue, media hora antes, Aizen se sentó afuera a esperar. Sin embargo, su espera fue breve cuando Naruto apareció como un rayo con una kunoichi. Samui no se sentía muy bien. No, era decirlo suavemente, sintió que había recibido uno de los potentes puñetazos de Tsunade. En cuanto aparecieron, se arrodilló y vomitó.
Naruto estaba detrás de ella con una mirada de disculpa, mientras le frotaba suavemente la espalda para aliviar su malestar. ¿Qué demonios fue eso? Jadeó Samui entre jadeos mientras intentaba recuperar algo de sensibilidad. Lo que acabas de experimentar fue el dios del trueno volador, respondió Naruto sabiamente. ¿Cómo demonios puedes usarlo tan a menudo? Si eso es lo que pasa con un solo salto, exclamó Aizen mientras señalaba a un Samui pálido y resoplando. Tengo sellos en el cuerpo que hacen que caminar se sienta como nadar contra una cascada. Mi cuerpo es mucho más robusto de lo que parece, respondió Naruto sin detener sus atenciones a Samui ni un segundo. Tiene sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntó Aizen. Espera los 10 días antes de la última prueba. Como estamos a salvo y no podemos ser atacados, será pan comido, dijo Naruto mientras se ponía de pie y cargaba a Samui como una princesa. Se aseguró de no incomodarla más mientras la llevaba a la cueva con Aizen siguiéndola de cerca. Salto de tiempo de 10 días, finalmente habían pasado 10 días y el número de candidatos había disminuido aún más. Ahora solo quedaban 12 aspirantes Jonin. 4 de Konoha, 4 de Kumo, 2 de Iwa, 1 de Suna y 1 de Kiri. Todos los aspirantes restantes, agotados, se pararon frente a un Darui sonriente que dijo: felicitaciones a todos por aprobar la tercera prueba de sus exámenes de Jonin. Ahora les explicaré la dinámica de la cuarta y última prueba. Luego se detuvo unos instantes y miró a su alrededor para ver si los candidatos que tenía delante tenían alguna pregunta. Al no encontrarla, aclaró sus ideas y continuó. La cuarta y última prueba será un resumen del tercer examen de Chunin. Será como un torneo donde se enfrentarán. ¿Alguna pregunta? Preguntó Garui. ¿Solo habrá una ronda preliminar como la última vez? Preguntó Naruto. No. Dado que el número de candidatos que tenemos está dentro del mínimo requerido, no será necesaria ninguna ronda preliminar, respondió Garui. ¿Cuándo empieza este torneo? Preguntó Kurotsuchi mientras estaba junto al otro ninja de Iwa. Dentro de 2 meses, respondió Darui con un tono sencillo. ¿Podríamos saber por qué tomará tanto tiempo? Preguntó el ninja Kirichojiro. Sí, puedes. Los exámenes de Jonin son muy distintos a los de Chunin. El poder puro que irradia una batalla puede destruir incluso un estadio normal, así que necesitamos 2 meses para crear una arena de combate ideal. ¿Eso satisface tu curiosidad? Preguntó Garui. La única respuesta que recibió fueron asentimientos del joven ninja frente a él. Luego terminó diciendo: bueno, eso es todo. Pueden retirarse. Les comunicaremos el lugar y la hora del cuarto examen una semana antes. Aprovechen el tiempo para prepararse bien. El joven ninja asintió antes de que desaparecieran uno a uno. Naruto, sin embargo, simplemente sujetó a Samui antes de desaparecer rápidamente hacia su apartamento, con muchas ganas de descansar. En el apartamento nunca me acostumbraré a eso, gruñó Samui mientras la pareja rubia aterrizaba en su apartamento. Lo siento mucho, dijo Naruto mientras tomaba a Samui en sus brazos y la besaba suavemente en los labios. Samui, en respuesta, lo abrazó por el cuello y le devolvió el beso. Esta breve sesión de besos se detuvo cuando Naruto dijo: bueno, me voy a duchar y después cocinaré algo para nosotros. Samui asintió mientras veía a Naruto dirigirse a la ducha. Unos minutos después, tuvo una idea y esbozó una pequeña sonrisa antes de empezar a quitarse la ropa y seguir a Naruto a la ducha. Abrió la puerta lentamente y vio a Naruto de espaldas a la ducha. Jadeó levemente al ver las cicatrices en su espalda. Naruto la oyó, pero no se giró y siguió mirando al frente. Sabía que algún día tendría que mostrarle sus cicatrices a Samui, así que ¿por qué no ahora en lugar de en el futuro? Poco después, sintió 2 grandes y suaves montículos presionando su espalda mientras un cuerpo cálido y suave lo envolvía. Samui susurró en voz baja: ¿qué te pasó? Estas cicatrices fueron resultado de ser el Jinchuriki del alma del Kyuubi. La gente de Konoha me vio como la reencarnación del demonio y me torturó cuando era niño. El Sandaime me protegió bien después de la última sesión, pero las cicatrices nunca desaparecieron del todo. Respondió Naruto con voz suave. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó Samui. Tenía miedo. Eres lo mejor que me ha pasado. No quería perderte. Tenía miedo de que me dejaras si supieras lo que contenía. Respondió con suavidad. Nunca podría odiarte.
Tengo un sensei como Jinchuriki y sé que no son lo que contienen. Samui respondió con un gemido mientras lloraba en su espalda. A pesar del agua de la ducha, Naruto logró secar sus lágrimas en su espalda. Luego se dio la vuelta y abrazó a la niña que lloraba. Sonrió suavemente mientras la sostenía, meciéndola ligeramente para calmarla. ¿Por qué no lloras ni te quejas de esas cicatrices? ¿No las merecías?, preguntó entre sollozos. Oye, esos momentos y esas cicatrices me forjaron para ser el hombre que soy hoy. Ser así me trajo a ti. Yo, por mi parte, no cambiaré nada porque obtuve lo mejor a cambio. ¿Y ese eres tú?, dijo Naruto mientras la besaba suavemente en la coronilla. Samui rió entre lágrimas, lo que le hizo emitir un sonido extraño. Vaca, mira lo que hiciste, me hiciste quedar como un cerdo. Bueno, puede que sea un idiota, pero soy tu idiota, dijo Naruto mientras le secaba las lágrimas y la besaba en los labios. Luego la atrajo hacia su pecho y la abrazó con fuerza. Samui, en respuesta, lo abrazó sin querer soltarlo. Lima pequeña, Naruto entonces dijo. Por cierto, Ui-chan, ¿por qué entraste aquí?, preguntó Naruto con voz juguetona. Yo también quería ducharme contigo, respondió Samui sonrojándose al sentir la polla de Naruto contra su muslo. Bueno, entonces supongo que debería limpiarte bien, ¿no crees?, preguntó Naruto retóricamente mientras giraba a Samui hacia él y luego le enjabonó los brazos antes de empezar a tocar sus pechos, que eran más que flexibles. Ah, Naruto, ¿qué estás haciendo?, dijo Samui mientras Naruto se abría paso entre sus pechos. Jugando con mis pechos favoritos. De verdad que son increíbles, dijo Naruto antes de empezar a besar a Samui en el cuello. Samui se mordió el labio. El agua caliente, combinada con la forma en que Naruto acariciaba sus pechos, era demasiado para ella, y sintió que se acercaba un orgasmo. Pronto, sus piernas se doblaron, pero no se cayó, pues Naruto la había sujetado. Pronto tuvo un orgasmo sonoro antes de jadear. ¿Cómo estuvo eso?, preguntó Naruto con una sonrisa. Sabía que tus manos eran divinas, pero esto se lleva la palma, dijo Samui antes de darse la vuelta y besar a Naruto. Luego se arrodilló antes de tomar la polla de Naruto en su mano. Luego dijo. Bueno, ya que me hiciste sentir bien, es mi turno de hacerte sentir bien. Ahora siéntate y relájate. Naruto gimió de placer cuando Samui empezó a mover la mano. Unos instantes después, dijo. Ui-chan, intenta usar la boca. Samui asintió sin decir palabra antes de mover la boca y lamerle la punta del pene antes de chuparlo un poco. Luego, envolvió su pene con la boca antes de menear la cabeza. Naruto gimió de placer al sentir la lengua de Samui recorrer su pene. Entonces sintió que se acercaba su orgasmo y decidió animarlo un poco. Intenta rodearlo con tus pechos. Gimió. Samui obedeció sin decir palabra mientras ella colocaba su pene de 28 centímetros entre sus pechos y comenzaba a masajearlo. Para aumentar aún más su placer, empezó a lamer la punta del pene que sobresalía de sus grandes pechos. Pronto, Naruto llegó al clímax, dejando salir todo su semen sobre sus pechos. Ambos jadearon un poco, tras lo cual se limpiaron mutuamente antes de entrar en la bañera. Lo único que hicieron después fue acurrucarse pacíficamente mientras se dormían en el agua caliente. Salto temporal de 2 meses. Bienvenidos a la prueba final de estos exámenes de Jonin. Serán llamados aleatoriamente según sus nombres aparezcan en la pantalla. Esta arena es especial, con condiciones variables de los 5 elementos que actúan como trampas aleatoriamente durante la pelea. ¿Alguna pregunta? Todos sus respectivos cajes están presentes junto con los damillos, así que recuerden dar lo mejor de sí mismos, dijo Darui mientras señalaba 2 palcos. Uno contenía a todos los cajes, mientras que los damillos estaban sentados en el otro. Naruto vio a Tsunade y Shiro y les hizo un gesto respetuoso con la cabeza, una acción que también fue imitada por los demás aspirantes. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste trampas elementales?, preguntó Naruto. Exactamente lo que suena. En momentos aleatorios de tus partidas, los sellos de la arena desatarán un ataque elemental sobre ti. El elemento también se determinará aleatoriamente en la pantalla con tus partidas. ¿Alguna pregunta?, preguntó Darui. Como nadie habló, Darui intervino y dijo. Muy bien, entonces comenzaremos la primera ronda de combates. Miren la pantalla.
Al terminar, la pantalla se iluminó y aparecieron los nombres Namikaze Naruto vs. Eizen Sarutobi junto con el kanji de viento. «Oh, ¿qué sabes?», dijo Naruto con una gran sonrisa. ¡Genial!, dijo Eizen mientras ambos saltaban a la arena y empezaban a crujir el cuello y los dedos, preparándose para el combate. Mirando a Eizen, Naruto dijo: «¿Cuánto poder vamos a mostrar?». «Todo vale menos el modo sabio», respondió Eizen. Darui dio inicio al combate y se apartó rápidamente. Se dio cuenta de que los dos jóvenes frente a él eran de rango S y no tenían ningún interés en verse atrapados en el fuego cruzado. Al instante, la emoción desapareció de los rostros de ambos ninjas y se miraron con expresión curtida en la batalla. Tras unos instantes de inmovilidad, ambos desaparecieron a toda velocidad y se encontraron en el centro de la arena para entablar un combate de taijutsu de alto nivel. Naruto se concentraba en golpes rápidos y veloces mientras esquivaba los potentes golpes de Eizen. Ambos tenían el arsenal para cambiar cuando lo necesitaban, pero no lo hicieron. Después de todo, era el comienzo. Eizen entonces logró conectar un puñetazo potente que Naruto bloqueó con los brazos cruzados. Ambos se separaron y crearon cierta distancia. Todos los demás aspirantes, excepto Neji, Samui, Kurotsuchi y Chojiro, lo miraron sorprendidos. «Veo que no has estado aflojando, Eizen. Tus golpes son más fuertes que antes», comentó Naruto mientras movía las manos para aliviar el ligero entumecimiento que sentía. «Lo mismo se puede decir de ti. Tu velocidad, a pesar de tus sellos, se ha multiplicado por 100. ¿Cómo vamos a continuar?», preguntó Eizen. «Deshagámonos de nuestras restricciones. De ahora en adelante, todo está al descubierto. Ninjutsu, Bojutsu, Kenjutsu, linajes, todo está al descubierto», dijo Naruto mientras aplaudía y retiraba todos sus sellos de restricción. Eizen asintió y comenzó a quitarse todos sus brazaletes de peso de chakra antes de lanzárselos a Neji, quien los atrapó con destreza. Naruto abrió los ojos y su Sharingan se encendió al tiempo que varias cadenas se le escapaban de la espalda. Desenvainó su espada y miró a Eizen, quien ya tenía su bastón Bo en posición. Sin embargo, antes de que pudieran atacarse, varias cuchillas de viento se dispararon desde las paredes, lo que provocó que ambos jóvenes ninjas cortaran el viento. «Así es como funciona, ¿eh? Estoy bastante seguro de que las trampas se volverán cada vez más intensas a medida que avance el combate». «Kurama, intenta encontrar un patrón», dijo Naruto mientras se concentraba en Eizen. Kurama gruñó en respuesta y comenzó a percibir los alrededores. Naruto creó entonces varios Kage Bunshin antes de que todos desaparecieran simultáneamente usando el jutsu de transparencia. Eizen miró al Manuelbor con una ceja en alto, pero no hizo ningún comentario. Sin embargo, empezó a prestar más atención a su alrededor. Un Naruto oculto era muy peligroso. Sin decirse una palabra, ambos atacaron. Sin embargo, pronto los Kages se dieron cuenta de que Naruto llevaba la delantera. Con su Sharingan y sus cadenas de chakra, Naruto pudo enviar ataques adicionales mientras predecía los movimientos de Eizen. Eizen aguantaba bien, pero sabía que si la ronda continuaba, perdería. Entonces saltó hacia atrás y se distanció un poco antes de realizar señales con una mano y gritar jutsu de dragón de fuego estilo fuego. Al terminar, un colosal dragón de fuego escapó de su boca y voló hacia Naruto. Naruto, en respuesta, levantó la mano y gritó: «Absorción del espacio-tiempo, vamos». En cuanto terminó, el dragón de fuego fue absorbido por el sello de su mano. Sin embargo, no tuvo tiempo de descansar, ya que Eizen blandió su bastón hacia él. De repente, Eizen se vio obligado a esquivar una bola de relámpagos disparada desde un costado. «Mierda, casi me olvido de sus clones invisibles», pensó mientras se distanciaba un poco entre ellos. «Kit, ahí viene», le dijo Kurama, y Naruto asintió antes de saltar. En cuanto se liberó la ráfaga de aire, Naruto liberó al dragón de fuego y creó una alianza al dispararle a Eizen, quien canalizó chakra en su bastón y lo partió por la mitad. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, encontró acero frío en su espalda y vio dos clones de Naruto sosteniendo kunais en su cuello. Suspiró, consciente de su derrota. Entonces levantó la mano en señal de rendición y selló su bastón. Naruto sonrió a su mejor amigo y rival y le ofreció una mano, que Eizen aceptó con entusiasmo. «Sabía que no debí contenerme», dijo Eizen mientras lo apartaban.
No me mires, te dije que lo hicieras, respondió Naruto mientras el dúo regresaba a la sala de concursantes. Caja de Kage, esa fue una muy buena pelea, comentó Ai. Estoy de acuerdo en que ambos demostraron una gran habilidad y planificación, dijo Mei. Ambos han demostrado lo suficiente como para ascender. Aunque me molesta un poco que Konoha tenga otro destello amarillo y un Shinobi no Kami en ciernes, dijo Onoki, provocando una pequeña mirada fulminante de Tsunade, quien no dijo nada. Ambos tienen mi voto para el ascenso, dijo Gaara, recibiendo asentimientos de los demás a su alrededor. De vuelta al campo, Naruto Namikaze clasifica a la siguiente ronda. Ahora comenzamos la segunda ronda. Por favor, miren la pantalla, dijo Garui. Al terminar de leer los nombres de Samui, Yotsuki y Kiba Inuzaka, junto con el kanji de tierra, Naruto miró a Kiba y le dijo: buena suerte, aliento de perro, la necesitarás. Kiba refunfuñó, pero no dijo nada. Sabía exactamente lo fuerte que era Samui. Después de todo, había enfrentado a Naruto con su modo sabio en algún momento. Y estaba seguro de que se había vuelto más fuerte desde entonces. Naruto se giró hacia Samui y le lanzó un beso, haciéndola sonrojar levemente. Ella siguió a Kiba a la arena. Al ver a los dos concursantes en el campo, Darui indicó que comenzara el combate antes de saltar. Kiba transformó inmediatamente a Akamaru en su clon y le lanzó 4 kunais. Acto seguido, utilizó su jutsu de 4 patas y empuñó un kunai en cada una. Ambos Kiba se lanzaron contra Samui y comenzaron a atacar de forma mucho más peligrosa y errática que el estilo Inuzaka habitual. Naruto tuvo que admitir que le impresionaba que alguien sin el Sharingan tuviera muchas dificultades para luchar contra alguien con el estilo de Kiba. Sin embargo, confiaba en que tanto su novia como su compañero de clase darían un buen espectáculo. Samui permaneció en blanco mientras esquivaba los ataques de Kiba antes de desenvainar su espada y comenzar a cortar, contraatacando. Naruto silbó. No había visto pelear a Samui desde que llegó a Kumo, pues solo habían hecho tonterías y entrenado solo para prepararse para los exámenes. Sabía que había mejorado, pero al ver sus movimientos, parecía que había aprendido el patrón y podía predecir los movimientos de Kiba. ¡Diablos! Su simple movimiento tenía la agudeza de una katana brillante que cortaba el aire. No hacía ningún movimiento extra, mantenía la simplicidad, al ritmo de Kiba sin chakra. Esto hizo sonreír a Naruto. Sabía que si él y Samui volvían a luchar, sería otra batalla interesante. Kiba retrocedió de un salto mientras gruñía levemente. Sin embargo, antes de que pudiera continuar su ataque, un gran muro se interpuso entre ellos, indicando la activación de la trampa de la arena. Kiba se contuvo y redujo la velocidad, esperando la reacción de su oponente. Rápidamente, Akamaru usó un jutsu de cazador de cabezas para adentrarse en el suelo y esperar una trampa. Samui, por otro lado, ya sabía que Kiba no podría vencerla en un combate cuerpo a cuerpo e intentaría atraparla. Sonrió para sí misma y decidió darle a Kiba la oportunidad de atraparla. Luego cargó contra la pared y cortó un agujero a través de ella mientras corría hacia Kiba a gran velocidad mientras arrojaba un kunai a una pared cercana, sorprendiendo a todos excepto a los Kages, quienes ya habían adivinado la lógica detrás del pensamiento de Samui. Justo cuando se acercaba a Kiba, Naruto activó su Sharingan y observó la batalla a paso lento. El tiempo pareció detenerse cuando Akamaru emergió del suelo tras Samui. Después, tanto Kiba como Akamaru blandieron sus kunais contra Samui, quien sonrió levemente antes de reemplazarla con el kunai que había lanzado antes. Samui realizó sellos manuales con una sola mano antes de decir con frialdad: Raiton Kangekia. Una enorme ola de luz salió de sus manos antes de envolver a Akamaru y Kiba. Ambos rugieron de dolor, ante lo cual cayeron al suelo y comenzaron a retorcerse. Darui anunció a Samui como ganador mientras los médicos entraban y se llevaban a Kiba. Luego, Samui regresó tranquilamente a la sala de concursantes. Caja de cajas, debo decir que tu hija ha mejorado muchísimo desde los exámenes Chunin, Raikage Dono, dijo Gaara. Claro. Es una kunoichi que se toma muy en serio su entrenamiento. Me atrevería a decir que es una de las favoritas para ganar este torneo, dijo Ai con una sonrisa burlona. Kuro-chan será el ganador hoy, dijo Onoki con una sonrisa de confianza. No descartaría a Chojiro todavía. Es miembro de los 7 espadachines de la niebla y lo entrené personalmente, intervino Mei.
Aunque me encantaría continuar con este concurso de medición de penes, necesitamos decidir las promociones de la segunda pelea, interrumpió Tsunade con calma. Bien entonces. Si dijera que la chica Samui merece su ascenso, es porque descubrió fácilmente la trampa de Inuzaka y le tendió una trampa. Además, tenía la habilidad para respaldarla, dijo Onoki, recibiendo asentimientos de todos en la sala. Sin embargo, el niño Inuzaka no creo que esté listo. Puede que haya demostrado la habilidad adecuada y un poco de planificación, pero no mostró un plan de contingencia, añadió Ai una vez más, provocando asentimientos en la sala. De vuelta a la arena, el próximo combate será Neji Hyuga de Konoha contra Ken de Kumo, anunció Darui mientras un arrogante ninja de Kumo saltaba y le sonreía a Neji, quien caminaba estoicamente hacia la arena. Naruto casi se rió entre dientes al ver cómo caminaba Neji. Neji no era débil, e incluso Aizen desconfiaba de él, lo que demostraba su habilidad. Además, Neji se había convertido en uno de los aprendices de Tsunade y había aprendido muchas cosas de la babosa Sannin. Esto sorprendió a Naruto por un tiempo, pero pronto se calmó, pues sabía que el talento de Neji debía de haberlo obligado a buscar habilidades adicionales. Darui anunció entonces el inicio del combate. En cuanto saltó, Neji desapareció a una velocidad comparable a la de Naruto y reapareció frente a Ken. Entonces, echó el puño hacia atrás y lanzó un puñetazo contra Ken. Sin embargo, lo detuvo a escasos centímetros de su rostro. Al hacerlo, una ráfaga de aire, causada por la fuerza del golpe, hizo volar el protector de Ken. El rostro de Ken palideció espantosamente al girarse temblorosamente y palidecer aún más. En la pared se veía la huella de la mano de Neji, causada por la fuerza del golpe. Ken sabía que si continuaba, sufriría un dolor terrible. Entonces rápidamente levantó la mano y dijo: Proctor, renuncio. ¿Cómo esperas que pelee contra algo así? Darui asintió con un suspiro y dijo: Ganador, Neji Hyuga. Neji le dedicó una sonrisa arrogante antes de regresar a la sala de concursantes. Dentro de la habitación Ara Neji-kun, ¿qué intentabas hacer? Preguntó Naruto con tono burlón y una sonrisa maliciosa. No sé a qué te refieres, Naruto-kun, respondió Neji en un tono similar. Sabes que quiero pelear contigo después del incidente que acabas de cometer, dijo Naruto mientras miraba hacia el campo. Neji resopló antes de decir: ¿Por qué crees que hice eso? Era un mensaje para que te prepararas. Naruto le respondió con una sonrisa. Caja de Kage, bueno, eso fue decepcionante. ¿Cómo logró ese chico aprobar las dos pruebas? Preguntó Tsunade. Ai no dijo nada y se quejó de los entrometidos miembros del consejo. Los Kages decidieron aferrarse a la promoción de Neji hasta las próximas rondas, ya que su combate difícilmente podía considerarse una pelea. De vuelta a la arena. La pantalla mostró entonces los nombres de Omoi y Chojiro con un kanji de agua escrito en ellos. Ambos espadachines asintieron para sí mismos. El elemento en cuestión podía manipularse a su favor. Ambos entraron en silencio a la arena mientras meditaban sobre sus planes de batalla. Darui miró a ambos competidores antes de preguntarles si estaban listos. Al ver sus asentimientos, saltó antes de dar inicio al combate. Omoi y Chojiro se lanzaron uno contra el otro, iniciando un duelo de espadas. Omoi usaba el estilo de espadas gemelas Kumo, mientras que Chojiro usaba el Iramakei. Naruto silbaba ante los movimientos de Chojiro. A pesar de portar una espada enorme, se movía con facilidad a velocidades similares a las de Omoi. Si bien Omoi no era tan bueno como Samui, su ritmo y habilidades eran, como mínimo, aterradores. El enfrentamiento de Kenjutsu se prolongó durante varios minutos, con Chojiro ganando terreno a cada instante. Sorprendentemente, Chojiro apenas parecía esforzarse. Omoi, en cambio, luchaba por mantener el ritmo. Los concursantes se ponen de pie. Silbido. No pensé que hubiera un practicante de Kenjutsu de nuestra edad que fuera tan bueno como yo. Dijo Naruto con un silbido. Deberías callarte, Namikaze. Espera, te patearé el trasero, dijo Karui con un gruñido. Siento decir Karui, pero mi trasero ya está ocupado, respondió Naruto con una sonrisa encantadora mientras rodeaba a Samui con una de sus manos. Ambas chicas se sonrojaron, una por sus palabras y la otra por su abrazo. Entonces Karui le gruñó con fastidio mientras él simplemente silbaba inocentemente. De vuelta a la arena.
Fue en ese momento que los sellos de la arena se activaron de nuevo, lanzando varios chorros de agua a toda velocidad hacia los dos competidores. Omoi aprovechó la situación e interrumpió la batalla de Kenjutsu, a punto de usar un jutsu de relámpago. Sin embargo, antes de que pudiera lanzarlo, la espada de Chojiro se extendió y voló hacia él a una velocidad asombrosa. Omoi maldijo antes de esquivar la espada con un Shushin y aterrizar en el fondo del agua. Sin embargo, resultó ser un error, ya que Chojiro esquivó rápidamente los sellos manuales y dijo: Jutsu de prisión de agua estilo agua. Y antes de que Chojiro pudiera reaccionar, quedó atrapado en una prisión circular de agua. Suspirando para sus adentros, asintió hacia Darui, indicando que había perdido y concedido el combate. Darui respondió a la llamada y anunció a Chojiro como ganador. Chojiro asintió antes de regresar con los concursantes. Caja de Kage, eso fue muy impresionante de Tudono Ninja Mizukage. Su dominio de su habilidad definitivamente justifica su ascenso, dijo Gaara, provocando asentimientos de los otros Kage. Sin embargo, Mei tenía un brillo muy satisfecho en sus ojos. De vuelta a la arena, la pantalla volvió a parpadear, revelando los nombres de Karu y Matsuri. El kanji revelado fue, una vez más, viento. Naruto, siendo el genio, ya había decidido quién sería el ganador. Todo el combate contaba con puntos para la victoria de Matsuri. Ella era aprendiz de Kage y tenía una afinidad con el viento superior a la del rayo de Karui. Además, podría usar las trampas a su favor cuando éstas entrarán en acción. En resumen, Karui sufrió una derrota decepcionante. En la arena, tras el consentimiento de los contendientes para el inicio del combate, Darui saltó. El combate comenzó cuando Matsuri inició su ataque con una amplia gama de jutsus de viento. Demostró su maestría, ya que Karui se vio pronto abrumada y perdió el combate cuando un gran avance la envió contra la pared. El impacto fue suficiente para dejarla sumida en una dichosa inconsciencia. Darui saltó y comenzó a revisar a Karui. Tras confirmar su estado de inconsciencia, llamó a los médicos para que la llevaran a la tienda médica. Anunció a Matsuri como ganadora, lo que hizo que la efervescente Sunanin regresara a la sala de concursantes con un silbido. Caja de Kage, le has enseñado bien a tu aprendiz, Kazekage Dono. Karui era uno de mis mejores chunins, gruñó Ai. Así es. Solo esperaba que su actitud hubiera cambiado un poco, dijo Gaara con estoicismo. Ahora se necesita un poco de alegría en un mundo oscuro como el nuestro, dijo Tsunade, recibiendo una entusiasta respuesta de Mei, mientras que los tres Kages masculinos simplemente gruñeron en respuesta. De nuevo en la arena. Dado que los dos últimos nin de Iwa eran los dos últimos competidores por los dos últimos puestos, ambos clasificaron automáticamente a las semifinales. Darui se acercó y dijo: a partir de ahora, seguiremos el estilo tradicional del torneo. Se barajarán los nombres para encontrar sus partidas de cuartos de final, tras lo cual se jugarán. Y después de cada ronda, el número de elementos en una partida aumentará. Vuelvan mañana para que comiencen sus partidas. Gracias, dijo Darui antes de despedir a los jóvenes nins. Todos salieron de la arena con ganas de descansar antes del torneo de mañana. Naruto simplemente agarró a Samui por la cintura y desapareció en un instante, dejando a sus amigos negando con la cabeza ante las payasadas. Al día siguiente, bienvenidos al último día de los exámenes Jounin. Por favor, pasen al frente cuando sus nombres aparezcan en la pantalla grande, dijo Darui mientras llamaba la atención de todos. Los Kages, civiles normales, esperaban con ansias ver qué tipo de movimientos se verían hoy. El tablero empezó a avanzar y pronto se anunció la primera batalla. Naruto contra Matsuri. Nuestro primer combate será entre Namikaze Naruto de Konoha y Matsuri de Suna, anunció Darui. Oh, una maestra del viento, ¿eh? Me pregunto qué también le habrá enseñado Gaara. Siempre quise ponerme a prueba contra alguien con elementos similares a los míos, pensó Naruto para sus adentros mientras esbozaba una pequeña sonrisa. Sin decir palabra, hizo un shuushi frente a Darui y esperó con calma la llegada de su oponente. Matsuri pronto se detuvo, pues había optado por la ruta más larga en lugar de la más corta, como Naruto. Darui miró fijamente a los dos antes de bajar la mano y decir: comiencen. Futon Kaze no Yaiba, dijo Matsuri al dar el primer paso y lanzar un poderoso jutsu a Naruto, quien simplemente se hizo a un lado para esquivarlo.
Sin embargo, Matsuri no se inmutó y continuó lanzando peligrosos jutsus a Naruto. Su expresión seria y su entusiasmo al atacar demostraban que quería terminar la pelea lo antes posible. Sabía que Naruto era posiblemente el mejor luchador de la arena y necesitaba acabar con todo en un instante. Sin embargo, la realidad de la diferencia de nivel la desplomó al sentir el frío acero de una espada en el cuello. En cuanto sintió eso, el Naruto frente a ella se desvaneció, demostrando que era un genjutsu. ¿Cuándo me hiciste un genjutsu?, exclamó sorprendida. Cariño, estabas bajo mi genjutsu en cuanto me miraste a los ojos. Es una pequeña técnica que me enseñó mi sensei, aunque él la ejecuta con mucha más eficiencia. ¿Podrías rendirte? La pelea ha terminado, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Tienes razón. Me rindo, dijo Matsuri mientras saludaba a Darui, quien asintió antes de anunciarlo. Ganador de la ronda Naruto Namikaze de Konoha. Se pone de pie. Bueno, hay otra cosa con la que debes tener cuidado cuando te enfrentes a él, murmuró Neji. Juro que ese tipo nunca se libra de los trucos, dijo Karui desde la tribuna civil. Deberías haberlo visto venir. Tiene como sensei al mejor practicante de genjutsu de las naciones elementales. Seguro que aprendió más de un truco, dijo Kiba mientras él y los demás concursantes descalificados observaban. ¿Por qué ese mocoso está en estos exámenes? Su nivel solo lo convierte, como mínimo, en un rango S bajo. Onoki se quejó ante el uso descuidado de Naruto de otro departamento shinobi. Es muy simple. No quería esperar a un ascenso de campo y, como se acercaban los exámenes de Jonin, Tsunade-san y yo le recomendamos que los presentara, respondió Ai con calma. ¿Y cómo haces todo eso, Raikage?, preguntó Mei con curiosidad en la voz. Bueno, el mocoso pasó los últimos meses con su prometida en Kumo. Resulta que dicha prometida es mi hija, respondió Ai, haciendo que Mei, la Mizukage, asintiera con la cabeza. Pasemos a la siguiente ronda, ¿de acuerdo?, dijo Gaara, recibiendo asentimientos de todos en la sala. De vuelta al área, la pantalla se puso en movimiento de nuevo y anunció los dos nombres para la próxima pelea. La próxima pelea será entre Akatsuki de Iwa y Neji Hyuga de Konoha. Por favor, pasen a la zona de combate. Ambos aspirantes a Jonin desaparecieron con sus propias versiones del Isshin no Jutsu antes de reaparecer en el centro del campo y comenzar a enfrentarse. Darui indicó el comienzo del combate e inmediatamente Akatsuki realizó varios sellos manuales antes de aplaudir y gritar. Jutsu de armadura terrestre estilo tierra. En cuanto terminó, todo su cuerpo quedó cubierto por una armadura de roca. Sin perder un instante, comenzó a atacar a Neji, quien esquivó con gracia cada golpe y demás. Lo que mucha gente de fuera de Konoha desconocía era que Neji no era un Hyuga cualquiera. Si bien era un prodigioso en las artes del clan, no se limitaba a eso. Había completado la manipulación elemental de los elementos y era un usuario frecuente tanto del ninjutsu como del genjutsu, algo que irritaba enormemente a Hisashi Hyuga. Neji bloqueó otro golpe de Akatsuki antes de clavarle la palma en el pecho y gritar palma de aire. El movimiento hizo que Akatsuki saliera volando hacia atrás, pero no tuvo tiempo de reaccionar, ya que Neji cruzó los dedos y gritó jutsu de clon de sombras. Dos clones aparecieron junto a él en idénticas bocanadas de humo. En un arrebato de velocidad, los tres Nejis se pusieron en movimiento y atacaron a Akatsuki a la vez. Akatsuki logró bloquear los ataques laterales de los clones, pero recibió un puñetazo potenciado por chakra que lo lanzó por los aires. Los tres Nejis saltaron al aire antes de realizar señales con las manos. Un rayo se conectó entre ellos y se volvió aún más brillante antes de alejarse de ellos y caer sobre Akatsuki, quien rugió de dolor cuando el rayo azotó su armadura y lo impactó de frente. El ataque hizo que Akatsuki perdiera el conocimiento. Neji aterrizó frente al inconsciente Iwanin y miró su cuerpo caído antes de decir liberación de rayo. Zona de muerte. Ganador por nocaut, Neji Hyuga de Konoha, declaró Darui mientras los médicos llevaban a Akatsuki a la enfermería. Arriba en las gradas de concursantes y normales. Ese sí que es un Hyuga inusual, dijo Naruto con una risita. Así es, dijo Samui asintiendo. Nunca pensé que vería a un Hyuga recurrir al ninjutsu, murmuró Kurostuchi. Y aquí viene el hombre del momento. Parece que eres tan fuerte como decías ser, Neji. ¿Ninjutsu?
Me tienes perplejo, hermano, dijo Naruto con buen humor mientras Neji volvía a subir al palco de los concursantes. ¿Qué puedo decir? No estoy acostumbrado a dar declaraciones vacías. Y el hecho de que mi estilo moleste a los ancianos Hyuga es un punto a favor aún mayor para mí, dijo Neji encogiéndose de hombros. Caja de Kage, nunca pensé que vería a un Hyuga tan hábil con el ninjutsu. Debo decir, me impresionas. Dijo Ai, provocando algunas risas vacías en la sala. Créeme, es divertidísimo ver a los ancianos Hyuga estremecerse con solo mencionarlo, dijo Tsunade con una sonrisa burlona. Aunque me pese admitirlo, ese mocoso definitivamente merece ser llamado Jonin. Será un gran activo para tu aldea, dijo Onoki con un gruñido. No podía creer la suerte de Konoha. Una vez más, tenían al menos 4 o 5 posibles nuevos ninjas de rango S en sus filas. Mei, por otro lado, se alegraba de estar en alianza con Konoha y, además, con Kumo. La guerra civil los había dejado agotados, y esta alianza, por sí sola, era más que suficiente para asegurar la aldea. Gaara, sin embargo, esbozó una pequeña sonrisa, muy contento de ver que a sus amigos les iba tan bien. De nuevo en la arena. El próximo partido será entre Samui Yotsuki de Kumo y Kurotsuchi de Iwa. Por favor, pasen al campo, dijo Darui, anunciando el siguiente y último partido del día. Ambas kunoichi entraron al campo de batalla y se miraron fijamente. Simultáneamente, asintieron en señal de reconocimiento y se desearon suerte antes de adoptar sus posiciones. Samui con su espada mientras Kurotsuchi preparaba su kunai. Comiencen. Gritó Darui antes de saltar. Ambas chicas se lanzaron una contra la otra a una velocidad vertiginosa antes de comenzar a chocar. Se oyó el sonido del acero chocando mientras ambas luchaban por el dominio e intentaban dominar a la otra. Esto continuó durante un rato, tras lo cual Samui tomó la delantera gracias a su Kenjutsu y comenzó a hacer retroceder a Kurotsuchi. Kurotsuchi decidió distanciarse un poco de Samui y realizó señas con una mano antes de susurrar estilo tierra. Jutsu de garrote de roca. Kurotsuchi detuvo entonces un ataque lateral de Samui con su kunai antes de golpear a Samui con el puño, ahora cubierto de rocas. Samui, con un destello de velocidad y flexibilidad, adelantó su espada e interceptó el jab. Esto la salvó de parte del daño, pero no fue suficiente para mantenerla cerca de Kurotsuchi, quien fue empujada hacia atrás por la fuerza del golpe. Ambas chicas se miraron fijamente antes de hacer señas. Estilo acuático. Jutsu del dragón de agua, gritó Samui. Estilo tierra. Jutsu de dragón de tierra. Kurotsuchi. Los dragones elementales chocaron de frente, causando una explosión que dejó polvo flotando. Sin embargo, ambas kunoichis se quedaron sin polvo al mismo tiempo y comenzaron a dispararse sus jutsus. Estilo relámpago. Lobo relámpago, gritó Samui. Estilo de fuego. Gran jutsu de bola de fuego, gritó Kurotsuchi. Estilo acuático. Torrentes explosivos, dijo Samui. Estilo tierra. Púas de tierra. Kurotsuchi respondió. Cuando ambas chicas se dieron cuenta de que sus jutsus normales no funcionarían, decidieron usar sus ataques finales y terminar la pelea. Liberación tormenta. Poderoso jutsu del dragón tormenta, gritó Samui. Estilo lava. Jutsu de golem de lava. Kurotsuchi rugió al tiempo que se producía una fuerte explosión. En las gradas, Naruto se aferraba con fuerza a las barandillas mientras activaba su Sharingan en un intento desesperado por ver a través de la pared de humo. Cuando el humo se disipó, ambas kunoichi fueron vistas inconscientes en el suelo. Naruto, con un destello amarillo, estaba junto a Samui y envió un clon de sombra a Kurotsuchi. Las levantó y corrió hacia la enfermería con la esperanza de evitar daños graves. Ambos jutsus utilizados eran de rango S y podrían haberlas matado de frente. Tras la rápida respuesta de los médicos, Naruto regresó a un campo bastante tranquilo. Se pone de pie, eso fue bastante intenso, comentó Neji, lo que hizo que Chojiro asintiera pensativo. Se alegró de no tener que enfrentarse a ninguna de las dos kunoichi. Esa demostración demostraba que cualquiera de los dos combates habría sido bastante reñido. Ahora tendría que concentrarse en un solo combate más. Pero sus oponentes serían nada menos que monstruos. Caja de Kage, debo decir que estoy muy impresionada. Fue una de las mejores peleas que he visto, dijo Tsunade con un tono impresionado. Estoy de acuerdo.
Es bastante raro ver kunoichis con tanto poder, comentó Mei con satisfacción. Sí, es cierto. Pero no tuvieron que esforzarse tanto. Espero que sus lesiones no sean tan graves, dijo Ai con un ligero dejo de preocupación en la mirada. Onoki, sin embargo, no respondió y mantuvo la vista fija en el campo con estoicismo. Al final, sin embargo, se decidió empatar el partido y que la final fuera un partido a 3 bandas. De vuelta en el campo, la final será un duelo a 3 bandas entre Naruto Namikaze de Konoha, Neji Hyuga de Konoha y Chojiro de Kiri. Sin embargo, el partido se jugará mañana, ya que el estadio requiere varias mejoras. Buen día. Gritó Darui, dando por finalizados los eventos del día. En el palco de competidores, los 3 restantes se miraban fijamente. Un rasgo distintivo era la mirada fría de Naruto. Estaba listo y con la intención de terminar la pelea lo antes posible. El tiempo salta unas horas. Samui se despertó con un gruñido, pero mantuvo los ojos cerrados. Tardó unos minutos en recordar su partido contra Kurotsuchi. Sin embargo, eso estaba en el fondo de su mente. Ahora estaba más concentrada en la mano que le acariciaba suavemente la cabeza. Al abrir los ojos, vio a Naruto acostado con ella en lo que parecía una cama de hospital. ¿Qué pasó?, le preguntó, con la memoria aún un poco borrosa. Tu combate terminó en empate. Tus heridas fueron algo graves, pero Okage-sama estuvo encantado de curarte. Y ahora solo necesitas un poco de descanso para recuperarte por completo. ¿Cómo te sientes, cariño?, terminó con suavidad. Estoy bien, respondió con sencillez y miró a Naruto con expresión interrogativa. Conociendo la pregunta que rondaba su mente, Naruto respondió. La final será una pelea a 3 entre Neji y Chojiro. Será mañana. Después, habrá una pequeña ceremonia y nos iremos a casa, respondió Naruto, abrazándola. Samui sonrió levemente al pensar en tener un hogar con Naruto. Sí, la idea era increíble. Al día siguiente, el escenario estaba listo. La multitud rebosaba de anticipación y emoción. Las casetas de apuestas estaban abarrotadas, y todos intentaban hacer una buena apuesta. En el palco de los Kage, incluso el cuarto Kage no podía evitar preguntarse quién ganaría. Cada uno de los 3 competidores tenía rango S en al menos un departamento Shinobi, así que la pelea estaba destinada a ser de primer nivel. En la caja de competidores G, se puede sentir su emoción, comentó Naruto divertido mientras miraba a la multitud afuera. ¿Qué esperabas de nuestras actuaciones anteriores? Y dado que eres muy querido en Kumo, era inevitable que atrajeras a un público bastante numeroso, dijo Neji mientras miraba a Naruto de reojo. No solo eso, sino que un Hyuga que no duda en usar ninjutsu y uno de los 7 espadachines de la niebla en una batalla a 3 bandas es un evento muy jugoso, dijo Chojiro con una voz seria que contrastaba con su habitual tartamudeo tímido. No lo había pensado en ese contexto, dijo Neji encogiéndose de hombros mientras el silencio se apoderaba del grupo. Abajo en el campo, bienvenidos a la final de los exámenes anuales de Jonin. Hoy se enfrentarán 3 personas. Namikaze Naruto de Konoha, Hyuga Neji de Konoha y Chojiro de Mizu. Los 3 aparecieron en el campo con sus shushins personales. Se miraron fijamente. Darui los observó antes de saltar a un lugar seguro, bajar la mano y decir, comiencen. Neji y Chojiro saltaron antes de girarse simultáneamente y mirar a Naruto, quien simplemente levantó una ceja ante la situación de 2 contra 1. Lo siento, Naruto, pero eres la mayor amenaza en estos exámenes, así que es imperativo que trabajemos juntos para eliminarte primero, dijo Neji con una expresión de disculpa. Está bien. Al fin y al cabo, era parte de tu estrategia. Pero no te preocupes, saldré victorioso, dijo Naruto con una sonrisa mientras desenvainaba su espada y creaba un clon de sombra sin sello. Naruto usó escritura de chakra para imprimir varios sellos de contención de chakra en su clon y asegurarse de que no se disipara con un solo golpe. Después de eso, tanto Naruto como su clon activaron sus Sharingans antes de abalanzarse sobre Neji y Chojiro. El original se apresuró a luchar contra Chojiro en un combate de Kenjutsu, mientras que el clon se enfrentó a Neji en un combate de Taijutsu. Con los Kages. ¿Qué planea Naruto? ¿Será suficiente un clon?, se preguntó Ai en voz alta. No es solo un clon. Ese clon tiene el 40% del chakra de Naruto-kun y está lleno de sellos de contención.
Será una pelea difícil para Neji-kun, explicó Mei, recibiendo un asentimiento de los Kages. En las gradas de los espectadores, ¿qué hace tu prometido, rubia? Enfrentándose a un espadachín de la niebla en Kenjutsu y a un Hyuga en Taijutsu. Debe de tener ganas de morir, dijo Kurotsuchi mientras observaba con Samui a su lado. Ambas tenían vendas por todo el cuerpo debido a la batalla de la noche anterior. Creo en Naruto-kun. Ganará incluso si se enfrenta a ellos en sus propias especialidades, dijo Samui estoicamente. Si tú lo dices, rubia, si tú lo dices. Dijo Kurotsuchi mientras negaba con la cabeza hacia su nueva amiga. De vuelta en el campo Naruto contra Chojiro. Naruto atacó con su espada a Chojiro, quien usó su Imaragui para enfrentarlo de frente. Ambos estaban enfrascados en una acalorada batalla de Kenjutsu, sin dejar espacio para que el otro trabajara. Eres realmente bueno, comentó Naruto mientras ambos saltaban hacia atrás antes de volver a tomar sus posiciones. Lo mismo puedo decir de ti, Naruto-san. Sin duda habrías llegado al 7º puesto si hubieras nacido en la niebla oculta, dijo Chojiro. Gracias por el cumplido, pero me temo que tendré que terminar con esto. Itoryushi Son, dijo Naruto antes de desaparecer a toda velocidad y blandir su espada contra Chojiro, quien al contacto se convirtió en un charco de agua. Una sustitución, pensó Naruto antes de sacar rápidamente un kunai de 3 puntas y lanzarlo contra la pared. Justo a tiempo, desapareció en un destello amarillo mientras Chojiro gritaba Imarake, pisotón infernal desatado. Dijo mientras un gran pisotón golpeaba el suelo justo cuando Naruto desaparecía en su destello. Eres bueno, Chojiro-san. Lograste que usara el Iraishin. Pocos pueden decir que lo han hecho, comentó Naruto mientras reaparecía junto a su kunai. Gracias por el cumplido, Naruto-san. Nunca pensé que vería el movimiento que hizo tan famosos a los Hokages Nidaime y Yondaime, dijo Chojiro. Naruto sonrió un poco antes de lanzar su kunai al aire antes de hacer una señal con la mano y decir Kunai Kage Bunshin no Jutsu. Inmediatamente, un kunai comenzó a dispararse, tras lo cual cayeron al azar en el campo circundante. Chojiro, consciente de estar acorralado, adoptó una postura defensiva profunda y se preparó para un ataque desde cualquier dirección. Clon de Naruto NCVS Neji, debes tener mucha confianza en ti mismo si crees que un simple clon será suficiente para controlarme, dijo Neji, ligeramente ofendido. No te preocupes, el jefe no te menosprecia. Los sellos que llevo me aseguran ser tan real como él. Será una pelea interesante. Siempre quise ver quién ganaría el Sharingan o el Byakugan, dijo NC mientras activaba su Sharingan de 3 tomos y miraba fijamente el Byakugan blanco de Neji. Ambos se lanzaron uno contra el otro antes de iniciar un combate de taijutsu. La combinación de Naruto del colibrí, el estilo remolino y el taijutsu estilo sapo fue más que suficiente para mantener a Neji alerta. Además, el hecho de que NC hubiera cubierto su Tenketsu con chakra hizo que los golpes de Huken perdieran algo de efectividad. El Sharingan también ayudó, ya que Naruto podía ver y predecir algunos movimientos de Neji, facilitando el contraataque. Con los Kages increíble. Ese Gaki nunca dejará de impresionarme, comentó Ai mientras observaba a Naruto competir con sus dos oponentes en sus respectivas disciplinas. ¿Sabes? Quizás pueda volver a ver el Iraishin. Aunque sea un tabú en Iwa, sigue siendo un movimiento de ensueño, dijo Onoki mientras observaba el kunai con interés. Es un joven impresionante, comentó Mei mientras miraba a Naruto con interés. Bueno, era de esperarse de él. Era el más fuerte en nuestros exámenes de Chunin y esto demuestra que sigue siendo el mejor de nuestra generación, dijo Gaara con una sonrisa apenas perceptible. Estaba feliz de ver que su amigo había crecido en los últimos 3 años. Maldita sea. Ese Gaki vale muchísimo papeleo. El Damijo amaba su trabajo. El consejo lo quiere de vuelta cuanto antes. Tanto Itachi como Sarutobi Sensei hablan de él. Estoy seguro de que ha superado con creces sus expectativas. En serio, si sigue creciendo al ritmo que lleva, le daré el sombrero de Hokage en un par de años. ¿Qué va? No me sorprendería que Sarutobi Sensei decidiera nombrarlo el próximo dios Shinobi. Domina casi 7 ramas Shinobi, y eso es un hecho alarmante, dijo Tsunade, provocando asentimientos nerviosos de todos los presentes.
Onoki, sin embargo, se quejó de la injusticia de que Konoha tuviera otro Namikaze monstruoso en sus filas. En las gradas, vaya, rubia, no bromeabas cuando hablabas de tu prometido. Es realmente increíble, dijo Kurotsuchi, atónito ante la demostración de poder y habilidad que tenía delante. Te lo dije. Pero la pelea está lejos de terminar. Sus dos oponentes son maestros en sus respectivas disciplinas, así que será difícil vencerlos. Si no me equivoco, la cosa se pondrá interesante pronto, respondió Samui con estoicismo. Lo sé, pronto añadiremos ninjutsu y demás, asintió Kurotsuchi mientras miraba el campo. De vuelta en el campo, Neji saltó hacia atrás antes de adoptar una postura y exclamó. Estás en mi campo de adivinación 8 trigramas 128 palmas. Dijo antes de que sus brazos se aceleraran y comenzaran a golpear a NC. NC, a pesar de haber cubierto su cuerpo con chakra, no pudo evitar sentir los 128 golpes y pronto fue enviado contra la pared, disipándose en el proceso. Neji saltó y aterrizó junto a Chojiro, quien ahora estaba en posición defensiva. Al ver los kunais esparcidos a su alrededor, creó un clon que adoptó la postura de Kaiten. Y entonces, el clon comenzó a girar, disipando los clones de kunai hasta que solo quedó uno. Interesante. Gracias por señalar una falla en mi técnica, Neji. Me aseguraré de trabajar en ello pronto, dijo Naruto mientras se acariciaba la barbilla pensativo. Sin embargo, pronto volvió a centrar su atención en sus oponentes, creando dos clones de sombra y los tres comenzaron a realizar señales de mano para tres elementos distintos, uno para cada mano. Viento, agua y rayo. Su acción puso en acción a Neji y Chojiro, quienes también comenzaron a realizar sus propias señales de mano. Pronto, los tres competidores realizaron sus propios jutsus. Estilo relámpago. Jutsu del lobo relámpago, gritó Neji. Estilo de agua. Jutsu del dragón de agua, gritó Chojiro. Estilo de viento. Jutsu del dragón de viento estilo de agua. Jutsu de dragón de agua estilo de iluminación. Jutsu Ivern de iluminación. Jutsu de colaboración dragón elemental de tres cabezas brillante. Naruto gritó liberando los tres jutsus a la vez. Un colosal dragón de tres cabezas apareció en la arena y emitió un rugido estridente. Atacó a Neji y Chojiro, pero fue interceptado por un dragón de una sola cabeza, mucho más pequeño. El dragón de Naruto pronto dominó a su oponente antes de atacar a Neji y Chojiro. Solo gracias a que el clon de Neji estaba listo y usó el Kaiten, lograron sobrevivir. Tan pronto como el clon dejó de girar, Naruto desapareció en un destello amarillo antes de estrellar a Chojiro y Neji contra la pared dejándolos inconscientes. Naruto suspiró para sí mismo antes de desactivar su Sharingan y asintió hacia Darui, quien saltó al campo devastado por la guerra y gritó. Y el ganador de los exámenes anuales de Jonin es Namikaze Naruto. La multitud estalló en vítores, incluso los Kages aplaudían ante la ridícula demostración de habilidad. Naruto, siendo el humilde idiota que era, se sonrojó un poco de vergüenza antes de saludar tímidamente a la multitud mientras se rascaba la nuca. Salto temporal al día siguiente, se vio a Naruto dentro del apartamento de Samui, holgazaneando en la cama. Aún faltaba una semana para el regreso del contingente de Konoha debido a las lesiones sufridas por los competidores. Mientras Naruto yacía en la cama, su mente regresó a la conversación que había tenido con Tsunade. Flashback Shinjutsu. ¿Querías verme, Tsunade-sama? Preguntó Naruto mientras entraba a la habitación del hotel de Tsunade. Ah, sí, Naruto, gracias por venir. Para empezar, me gustaría felicitarte por tu magnífica actuación en la final. Konoha sin duda se ha ganado muchos puntos gracias a ello, dijo Tsunade. No creo que deba llevarme todo el crédito, Tsunade-sama. Neji, Aizen e incluso Kiba hicieron sus papeles. ¿Y eso era todo lo que necesitabas de mí? Preguntó Naruto. En realidad no. Como regresaremos pronto, debes saber que el consejo intentará limitar tus movimientos para protegerte. ¿Quieren aplicarte la ley de restauración del clan?, dijo Tsunade. Bueno, pueden intentarlo. Las reglas originales, establecidas por tu abuelo y tu tío abuelo, establecen que cada uno decide si quiere o no participar en la ley de restauración del clan. Y para ahorrarte el dolor de cabeza de que el consejo te moleste constantemente, elegí un equipo genin. Aunque tengo una condición sobre a quien quiero como mi genin, dijo Naruto, cruzándose de brazos y mirando a Tsunade. Eso sí funciona. ¿Qué mocosos quieres?
Preguntó Tsunade con una sonrisa. Hanabi Hyuga, Konohamaru Sarutobi, Moeji Utane Yudonomure. Dijo Naruto. Bueno, eso sin duda resuelve el problema de tener un número impar de mocosos. Muy bien, mocoso, los asignaré como tu equipo cuando regresemos. Eso es todo lo que puedes hacer, dijo Tsunade, haciendo que Naruto asintiera, tras lo cual desapareció en un destello de luz amarilla. Flashback no Jutsukai. Lo sacaron de sus cavilaciones cuando sintió algo cálido apoyándose en su costado. Al bajar la vista, vio los ojos verde azulados de Samui mirándolo con curiosidad. Naruto le sonrió antes de jalarla hasta que estuvo encima de él, con su pecho apretado contra el suyo, con las manos sujetándola por la cintura y manteniéndola en su lugar. Solo pienso en casa y todo lo de Datebayo. Han pasado 3 años y, a decir verdad, me siento un poco abrumado por cómo han cambiado las cosas allí. ¿Sabes qué es solo Datebayo?, dijo Naruto entre dientes. Sé lo que quieres decir. Pero no te preocupes, estarán orgullosos de ti. Igual que yo y Tousama, dijo Samui mientras le acariciaba las mejillas con cariño. Gracias, lo necesitaba, dijo Naruto antes de inclinarse y capturar los labios de Samui en un suave beso. Sabes que me enfrentaré a un equipo Genin cuando regresemos a Konoha Datebayo, dijo Naruto. ¿Estás bien? Ya has usado tu tic verbal varias veces. Normalmente pareces tener más control sobre él, preguntó Samui inclinando la cabeza. Bueno, ¿qué puedo decir? Pierdo el control cuando estoy excitado o increíblemente relajado. Y siempre estoy increíblemente relajado en tu presencia. Datebayo. Naruto terminó mientras cambiaba su posición para que ambos estuvieran en la cama y Naruto acariciara su cabeza contra sus pechos copa de D. Esto es definitivamente la definición del cielo. La voz apagada de Naruto llegó a Samui, haciéndola sonrojar antes de reír levemente y rodear su cabeza con sus brazos, acercándolo más a ella. Ambos dieron suspiros de felicidad antes de dejarse vencer por el sueño. La semana que viene sería buena. En otro lugar lejano. ¿Están todos listos?, preguntó una voz vacía en voz alta a un grupo de 9 figuras astrales. Sí, tenemos los fondos necesarios para la operación, respondió una voz fría y ronca al primero. Muy bien, después de recibir las ubicaciones de los Jinchuriki, comenzaremos nuestras operaciones. Pronto el mundo conocerá el dolor, dijo la primera figura, abriendo los ojos para mostrar unos anillos morados que brillaban con poder. Salto temporal de una semana, era un día cualquiera en Konoha. El canto de los pájaros reflejaba una atmósfera bastante tranquila. Cerca de las 2 enormes puertas de madera encontramos a 2 de nuestros eternos guardias Chunin favoritos. Izumo y Kotetsu. Es un aburrimiento terrible, se quejó Izumo mientras se golpeaba la cabeza contra la mesa. Lo sé, joder. Aquí nunca pasa nada interesante, asintió Kotetsu. Sin embargo, no recibió respuesta de su compañero. Al levantar la vista, vio a Izumo observando el camino. Siguiendo su línea de visión, vio al Hokage y al resto de aspirantes a Jonin que regresaban. También notó la presencia de un hombre y una mujer rubios. Al ver a Naruto, ambos se quedaron boquiabiertos, pues Naruto parecía una copia exacta del Yondaime Hokage. Bienvenido de nuevo, Hokage-sama. ¿Qué tal tu viaje a Kumo?, preguntó Izumo al saludar a Tsunade. Estuvo bien que 3 de nuestros 4 ninjas obtuvieran el rango de Jonin, respondió Tsunade mientras señalaba a Naruto, e Izen y Neji. Es bueno tenerte de vuelta, Namikaze-sama, dijo Kotetsu haciendo una reverencia juguetona a Naruto. Tiempo muerto. Ni hablar de llamarme Namikaze-sama. Ya tengo suficiente de eso de los civiles, no necesito que mis compañeros shinobi me llamen así, dijo Naruto mientras se cruzaba de brazos. Jejejeje. Solo estábamos bromeando contigo, Naruto. Es bueno tenerte de vuelta. También es agradable verte de nuevo, señora Namikaze, dijo Izumo con una risita. Gracias por la bienvenida, dijo Samui, demostrando su impresionante control con estoicismo. Bueno, vamos a instalarnos. Naruto, tienes que ir con Sarutobi-sensei. Él quiere verte. Insistió en que lo vieras en cuanto regresaras, dijo Tsunade. Está bien, entonces me voy. Dígame, señor Hokage, ¿dónde están Mito, Narumi y Kaa-chan? ¿Está Itachi-sensei en la aldea?, preguntó Naruto. Itachi está en una misión y no volverá hasta dentro de una semana.
Mikoto se queda con Kusina ahora mismo, ya que dio a luz hace poco, mientras que tus dos cabezas huecas regresarán de su viaje de entrenamiento en un mes. La academia entregará a los recién graduados en 2 semanas. Ahora, entonces, a Sarutobi-sensei, dijo Tsunade. Espera un momento, detente ahí. ¿Mikoto Baa-chan dio a luz de nuevo? Preguntó Naruto sorprendido. No, no fue Mikoto quien dio a luz. Fue Kusina, dijo Tsunade con una sonrisa burlona. Ya veo. Entonces seré de Tsunade-sama, dijo Naruto mientras activaba su Sharingan y comenzaba a caminar hacia el complejo Uzumaki. Por favor, asegúrate de que no le haga daño al nuevo esposo de su madre y de escuchar también su versión de la historia antes de que decida volverse loco, le dijo Tsunade a Samui, quien asintió antes de seguir a Naruto. En el complejo Uzumaki, Naruto entró tranquilamente en la mansión y se dirigió al salón, donde percibió el chakra de Mikoto y Kusina. Al entrar, las encontró jugando con un bebé pelirrojo de ojos grises. Casi al instante, su ira pareció disiparse y sintió un profundo deseo por el bebé. Se sentía completamente protector. Cierto que protegía a Konohamaru, a Nabi, Mito y Narumi, pero al ver a su nuevo hermano tan pequeño e indefenso, su instinto protector se desbordó. «Ohayo Kaa-san, Oba-san, ¿a quién tienes ahí?», preguntó con voz neutra. Kusina se estremeció un poco cuando escuchó la voz de Naruto, pero antes de que pudiera responder, Mikoto dijo: «¿Ese es tu hermano Narukun, cuando regresaste?». «Justo ahora. Y me dijeron que Kaa-san tuvo un bebé». «Entonces, Oba-san, ¿a quién tengo que matar?», preguntó Naruto con su Sharingan en llamas. «No habrá nada de ese joven. Tu madre por fin encontró el amor después de 16 largos años. Deberías alegrarte por ella. Ahora ven a conocer a tu hermano menor», dijo Mikoto con severidad, haciendo que Naruto suspirara un poco antes de consentir y acercarse al bebé. Tomó suavemente al bebé de las manos de su madre y se sorprendió al ver que se acurrucaba en sus brazos mientras bostezaba levemente. Naruto no pudo evitar sonreír antes de volverse hacia Kusina y preguntar: «¿Quién es el padre?». «Mangetsu Ozuki», respondió ella con cierta vacilación. «¿Cómo se conocieron?», preguntó con voz aún neutral. «Durante el año que pasamos en la niebla, nos enamoramos y se celebró un matrimonio político con él, que vino aquí», respondió ella. «¿Te trata bien y te hace sentir feliz?», preguntó. «Lo hace», respondió Kusina. Naruto sonrió antes de besar la frente de su madre y abrazarla con un solo brazo. «Entonces me parece bien, Kaa-chan. Te he echado mucho de menos estos 3 años. Te extrañé en Sochi», dijo mientras abrazaba a su hijo fallecido. Mikoto se unió a ellos, convirtiéndose en un abrazo a 3. Después de que se separaron, Naruto le hizo un gesto a Samui para que avanzara y dijo: «Kaa-chan, Oba-chan, estoy seguro de que recuerdas a mi prometida Samui». «Samui, estos son mis Kaa-san y Oba-san». Después de que las 3 mujeres intercambiaron saludos, Naruto dijo: «Entonces, ¿cómo se llama?». «Genro Yusei, como mi abuelo», respondió Kusina alegremente. «Es adorable», dijo Naruto con cariño mientras se sentaba y el grupo de 4 comenzó a intercambiar historias de hace 3 años. Salto temporal de unas horas, ya era hora de que la academia terminara y Naruto decidió visitar a sus hermanos menores y anunciarles su regreso. De pie frente a la puerta, no tuvo que esperar mucho para que se abrieran de golpe. Los primeros en salir fueron Konohamaru y Hanabi, y ambos parecían estar discutiendo sobre algo, mientras Udon y Moeji intentaban que pararan. Shusin, detrás de ellos, dijo: «Vaya, eso fue una grosería. Pensaba ir a veros a la academia y todos me ignoraron. Me entristece». Las 4 cabezas se voltearon y se encontró envuelto en un abrazo cuádruple. Pronto, los 4 estaban charlando mientras él se reía entre dientes antes de acariciarles la cabeza con cariño. «Vamos, los invito a comer, tenemos mucho que ponernos al día», diciendo que los llevó a los 4 a Ichiraku's, donde compartió con ellos todas sus experiencias y habilidades. La mirada de asombro al recordar algunas de sus batallas era un recuerdo muy preciado para él. Aquellos pequeños bichos siempre parecían alegrarle el corazón a Naruto cada vez que los veía. Aunque rió por dentro al imaginar su reacción cuando descubrieran que Naruto sería su sensei. Salto temporal a la mañana siguiente, finalmente libre de reunirse con los demás, Naruto decidió que era hora de visitar a su abuelo adoptivo.
Dominaba todas las técnicas que le habían dado, pero hasta el momento no había tenido la oportunidad de librar una batalla de ninjutsu a toda velocidad con nadie. Sin embargo, esperaba tener un entrenamiento con Hiruzen Itachi en el futuro. Quizás tendría que usar alguna de esas técnicas en ese momento. Negando con la cabeza, saludó a los guardias de la finca Sarutobi, quienes le sonrieron cálidamente al abrirle la puerta. Llevaba mucho tiempo viniendo allí. Al principio era para conocer a Hiruzen, y después se convirtieron en entrenamientos regulares con Eizen. Al entrar al recinto se dirigió al dojo de Hiruzen, donde encontró a su abuelo sustituto practicando su caligrafía. «Hola Jiji». Naruto gritó con un gesto. «Ah, muchacho. Me alegra verte, ¿cómo estás?» «Aunque debo decir que esperaba tu visita ayer», dijo Hiruzen mientras pensaba para sus adentros. «Maldición, se parece tanto a Minato que ya no tiene gracia». «Ah, lo siento, Jiji. Me enredé con el Genryusei y luego me llevó un tiempo lidiar con el cuerpo de Konohamaru y los Hanabi». «Ya sabes cómo son», dijo Naruto mientras se rascaba la nuca tímidamente, lo que provocó que Hiruzen se riera entre dientes. «Está bien, muchacho. Veo que hiciste las felicitaciones Jonin», dijo Hiruzen con una sonrisa de orgullo. Estaba muy feliz de ver que su nieto adoptivo había crecido también. Fue un placer absoluto ver cómo la pequeña semilla que era se convertía en el magnífico árbol que es ahora. Me sorprende que pensaras que no lo lograría», dijo Naruto con arrogancia. «No me hables así, jovencito. Aún puedo llevarte a la escuela», dijo Hiruzen mientras bebía su té con calma. «¿Estás listo para un entrenamiento?», preguntó Naruto. «¿Qué te trajo esta petición, Naruto?», preguntó Hiruzen arqueando una ceja. «Bueno, soy de rango S en los libros de bingo y entrené con B, pero fue demasiado limitado. Quiero pelear con alguien como tú para ver qué tal estoy», dijo Naruto con sinceridad. «Muy bien entonces. ¿Cuándo quieres pelear?», preguntó Hiruzen. «Faltan 12 días para que el cuerpo de Konohamaru y Hanabi se gradúen de la academia», dijo Naruto. «Muy bien. Estaré presente en nuestros estadios de exámenes Chunin. Será un buen espectáculo para los próximos Genin, para ver qué nivel tienen», dijo Hiruzen. «No solo eso, sino que será divertido ver la expresión de Konohamaru cuando sepa que voy a ser su sensei Jonin», dijo Naruto con un brillo especial en los ojos. «Vaya. Es algo nuevo lo que oigo», dijo Hiruzen con interés. Sí, le prometí a Tsunade-sama que, para recuperar su consejo, elegiría un equipo Genin de 4. Mis opciones son Konohamaru, Udon, Moegi y Hanabi. Aunque sea inusual, el consejo no se opondrá, pues anhelan mi aprobación, dijo Naruto con una sonrisa burlona. «Veo que es un buen plan», dijo Hiruzen, tras lo cual el dúo conversó brevemente con Naruto, quien se marchó para recuperar la propiedad de Namikaze.